¿Apareció? A mí no. A mí sí. Bueno. Pará. A ver, pero no aparece. Sí, a ver, ¿está apareciendo alguien? No. Sí. Ahí está. Bueno, largo. Al igual que el crepúsculo que existe entre la luz y la sombra, hay en la mente una zona desconocida en la cual todo es posible. Podríamos llamarla la dimensión de la imaginación. Una dimensión desconocida en donde nacen sucesos y cosas extraordinarias como lo que estamos a punto de ver. ¿Qué no es posible? Todo es posible en el reinado de la mente. Y por supuesto, todo es posible dentro del Averno. Vamos. Vamos. Let the game begin. Let the game. Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, hola, ¿qué tal mis amigos y mis amigas? Tengan ustedes muy buenas tardes y bienvenidos al primer capítulo que de hoy del Averno, ¿no? Un espacio que, bueno, venimos preparando, evidentemente no tan bien porque me implosionó la computadora y esto tendría que haber salido hace 1 hora y media atrás, pero bueno, ¿qué va a ser? Es lo que hay y, bueno, tenía un speech mucho más copado para decirles ahora y hacer la presentación, pero la verdad que estoy quemado. Se me rompió un caño de agua, se me borró todo lo del OBS, no pude terminar de ver el capítulo de Lord of the Ring. Bueno, todo tenía que empezar como tenía que empezar, ¿no? Y esta es la anécdota. Así que les voy a dejar a mis compañeros que sigan con ustedes y lo presento. Por un lado tenemos al ya conocido Gran Manatí o Anma y por el otro lado al Pato Perfumado o Pato Lancaster. Así que bueno, el que quiera empezar a hablar, que hable tranquilo. Bueno, nadie quiere hablar, listo, chao. Cerramos acá, a la miécale. Quedé solo, ¿qué pasó? Hola, 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 hola. Nos dejaron acá, Pato, es una cosa. ¿Qué pasó? ¿Nos dejó solos? ¿Cómo, No, boludo? no, está acá, Gutadriel está acá. Hola. Hola, hola, hola. Sí, boludo, se escucha ¿Me todo. escuchan? ¿Ustedes no me escuchan? Bueno, bienvenidos a todos. Veo que está Shintoki, Sepberg, Qué Sparta, grande. Slade Malcolm. Es una cosa. Te dice que no te Sepberg. quejes, Gutamón. Hola, Pablito, ¿cómo estás? Hola, Shintoki. Esta vez no te voy a decir Spielberg. Y Hola, estamos... hola, ¿me escuchan? ¿Vos me Sí, escuchás, sí, Alma? sí. Sí, 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 qué lindo, sí, qué sí. lindo las cosas girando, me encantó. Está muy lindo, ¿eh? Muy bonito. La verdad, sí, es como un multiverso de la locura real. Bueno, hoy empezamos un poquito accidentados, por eso la tardanza. Se traba la imagen, dice Shintoki. Es cierto, lo estoy viendo de acá, ¿eh? Es cierto, se está trancando un poco la emisión de Guta. Guta se clavó, no. Guta está. Se le rompió un caño a Guta a último momento. Ahora les va a contar. Entonces empezamos un poquito accidentados, pero me encantó el televisor, me encantaron los. Pero escúchame, ¿ustedes no me los escuchan a mí? girando. Sí, te escuchamos. Sí, O sea, por perfecto. favor, decime que toda la intro que hice así fuera una pedorrada que me salió de la galera, ¿la escucharon? Sí. Espectacular la introducción. Ah, bueno, como me decían gusta, que piel no, de gallina. que nadie escuchaba. O sea que está todo trabado, ¿no?
No, está bien. No, pero eso no es un tema tuyo, es un tema de internet esto. No te No, preocupes. está todo tranquilo, está perfecto. Es Vos, tranqui. No, pero tranqui, escúchame, con con esa la cara movimiento de épico. asustado, Pero escúchame, con la Tenés mano en más el épico, corazón, con la mano en el corazón, algo debe estar pasando porque yo tengo pérdidas monumentales de píxeles y esto va a quedar grabado así todo trabado cuando lo grabe YouTube. ¿y Está- cómo estás no. saliendo? A ver, yo lo veo fluido. Por ahí sos vos que no lo estás viendo bien, pero yo lo veo fluido, ¿eh? Sí, Pero ¿lo la ves gente fluido? dice que se traba la Yo imagen. Sí, lo, vos no. lo vuelvo a... Lo vuelvo A mí no poner, se me porque- traba nada, ¿eh? ¿Vos lo ves fluido, fluido? A ver. Sí, Yo o lo no veo binario. fluido. Yo lo veo no binario, pero bueno. Nada de traba, no. No. Bueno, a ver, chicos. Ahí están diciendo que no vieron la intro. Y Perdóname. Yo creo que en algunos minutos por ahí podés pasar la intro de vuelta porque se están quejando de que no quieren ver la intro y que no la vieron. Bueno, no importa. Ahí Igual te dice después, que está fluido, ¿eh? igual después pueden verlo después cuando esté grabado. Escúchame, chicos, dos cosas antes de empezar porque tuvimos muchos problemas. A mí se me borró todo lo del OBS, tuve que hacerlo todo de nuevo a último momento y tenía dos chicos chiquitos de 5 años acompañándome en el StreamYard con síndrome de Asperger los dos. Así que, con una pregunta, ¿se ve fluido? ¿Los tres micrófonos están más o menos equiparados en el volumen? Así a nadie le rompemos los oídos y los tímpanos. ¿Está todo bien ecualizadito? ¿Los escuchan bien? A ver, hablen, Acá chicos. dice Sepper que lo único que se traba es Zulma. No entendí, Sepper. ¿Qué se traba? Osiris, celosito, mameluco. La. Fluido es Sandman, Iba por Spartan. la calle Pernambuco. ¿Te Fluido es acordás, Sandman. Pato, que hoy nos comprometimos a que vamos a hacer lo más serio posible este directo? Bueno, yo quiero que es el canal de Guta, así que no sé si lo va a decir Guta, pero creo que hemos arreglado que va a ser sobrio y cortito. Cortito, Exacto. no nos vamos a extender como el otro día, no vamos a desbarrancar, va a ser todo Exacto. más solemne, por decirlo de alguna manera, y elegante. Porque la última vez la verdad es que tuvimos muchas quejas y bueno, no queremos repetir los mismos errores. ¿Vos tuviste quejas? Guta Graci, dicen acá. ¿Vos- No, que vaya a tener quejas. No, pero bueno, a ver, Shintoki, Petty, Nato, Petty ya está acá, Sanguinex, bueno, Speberg, que está, Shintoki, Pablo, Speberg, Shintoki. Bueno, Guta, ¿querés contarle a la gente un poquito por qué empezamos un poco más tarde? Tuvimos algunos accidentes, pero bueno. O sea que ustedes la intro no la llegaron a escuchar ustedes, porque yo la hice. Yo la vi la intro. Alguna gente dice que no la llegó a ver y estaban pidiendo verla. No, está bien, pero lo que yo hablé, lo que yo hablé, ¿lo escuchaste? No, eso no se escuchó. Ah, bueno, Yo ahí sí, está yo la lo maniobra. escuché. Yo hice Yo lo una escuché. introducción. Ah, Bueno. bueno, por ahí fui yo. No, ¿sabes qué? Vamos de nuevo. Cállense, chicos. Ahora, para los que todos se quejaron. Cállense a la mierda. Listo, me cansé. Vamos de nuevo. Silencio. Acá se terminó. Esto es ¿cómo se llama? Una monarquía. Al igual que el crepúsculo que existe entre la luz y la sombra, hay en la mente una zona desconocida en la cual todo es posible. Podríamos llamarla la dimensión de la imaginación. Una dimensión desconocida en donde nacen sucesos y cosas extraordinarias como lo que estamos a punto de ver. ¿Qué no es posible? Todo es posible en el reinado de la mente. Y por supuesto, todo es posible dentro del Averno. Vamos. Está todo acelerado, ¿no? Muy bueno, ¿eh? Espectacular. Let the game begin. Let the game begin.
cantidad de suspenso, muy lindo. Bueno, ahora sí voy a hacer la intro. Yo no sé, lo que pasa es que yo Muy lo veo bueno, todo muy bueno. desfasado, boludo. Muy bueno, muy bueno. Bueno, Me encantó, muy bueno. a ver, muy bueno. chicos. Felicitaciones. A ver, chicos. Cuestión, hay mucho quilombo, tuve mucho problema hoy con internet, mi máquina colisionó, pero explotó mal. En un momento todo lo que había hecho desde las 4 de la mañana hasta ahora, aunque no me crean, se borró de toque. Y el tema es que encima, cuando lo estaba armando, se me rompió el caño y se me empezó a inundar la casa. Así que, mientras que tenía a 2 chicos con Asperger hablándome, y que habían 2 chicos que no me ayudaban en nada y que estaban haciendo living la vida loca, así como lo escuchan a Alma tomando y haciendo y toda la historia. Bueno, así los tenía estos 2 mamones. Así que, bueno, se terminó como se terminó, se pudo como se pudo, y les contaba que este es el primer capítulo del Averno. El Averno nació con la necesidad de hacer un directo fuera de lo común, donde lo importante no son tanto las noticias, por más que van a haber noticias, sino más que nada es juntarse en una charla de amigos, ustedes del otro lado del chat, nosotros del otro lado del micrófono, en el cual les vamos a contar de una forma descontracturada lo que pasó en la semana. La idea es hacerlo una vez en cada canal, o sea, hoy en el de Guta, mañana, no sé, en el de Alma, pasado en el de Pato, y cada uno moderándolo a su gusto y piacere. ¿Está bien? Así que, bueno, sin mucho más dilaciones, tenía una intro recopada armada, pero bueno, estoy de los pelos, estoy mamadísimo, estoy contracturado y lo único que quiero en este momento es una cerveza. Así que en este momento les doy paso a mis compañeros y les digo, me gustaría que me cuenten qué es lo que esperan de este espacio del Averno y qué idea tienen del Averno, para si la gente lo sabe. Y otra vez me quedé solo. Ama. Sí. ¿Puedo hablar ahora? Gutastófeles, ¿Pero vos me escuchaste hijo que de les di entrada a Gutadriel. ustedes o no? Ah, sí. Sí, Primero atentamente. que nada hay que agradecerle a Pato, que fue el creador del intro, ¿no? De la intro. Y la verdad que quedó espectacular. Por lo que estaba viendo, a la gente le gustó. Gracias. Hasta las 4 estuviste cuando me mandaste. Eran como las 3 Sí, y pico, 4, ¿no? estuve inspirado. Estuviste, Y fueron un montón de es, tiempo. es la intro de la primera temporada. Después habrá otras temporadas y haremos otra intro a medida que vaya pasando el tiempo. Bueno, yo diría empezar tranqui, así, hablando del tema del Señor de los Anillos, ¿no? Que creo que la gente quiere saber qué tal el capítulo 3. Guta no lo vio Pero por pará, estos problemas que íbamos a Alma, ver. escuchame una cosa. ¿Vos me escuchaste a mí algo? Lo pregunto en serio porque no sé si se me está llegando la voz. Lo pregunto en Sí, te serio. estoy escuchando. Bueno, yo quería que le contaran a la gente qué esperan de este nuestro nuevo, de este nuevo espacio que estamos largando del Averno. ¿Qué expectativas tenés? ¿Qué ¿querés, significa? ¿Qué te gusta? ¿Qué te Pato, gustaría por que favor? fuera? ¿Y yo querés que empiece? El que quiera. Bueno, gente, vamos a ver. El tema es el siguiente. Se nos había ocurrido, en principio a Guta, hacer un espacio en el que pudiéramos, como dijo él, hablar de las cosas, que la gente participe, pero tratarlo desde una perspectiva un poco más descontracturada. Es decir, tampoco nos vamos a poner a filosofar mucho e indagar sobre temas que a veces no lo merecen, ¿eh? En una palabra, no estoy diciendo cualquier pelotudez. Vamos a emborracharnos probablemente y vamos a cometer excesos. Esa es la versión corta, algo divertido, diferente y vamos a ver por dónde van los tiros después y bueno, que sea lo que sea. Es hacer tipo una especie de pub, pero en YouTube, sobre todo para la gente que esté más que nada aburrida, que diga, hoy no salgo, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Y bueno, escucho estos tres como se maman y qué cagadas se mandan. O sea, esto no es serio, gente. O sea, van a haber personas que van a venir y van a decir, ay, ¿por qué critican? No sé, yo qué sé. Vamos a sacar lo clásico. ¿Por qué me están criticando a Hello Kitty? ¿Y por qué sale? O sea, no es serio. A ver, gente. Hoy esa es la idea.
tenemos filtraciones de un insider que vamos a pasar a última hora de una película que todavía no se estrenó, fotogramas exclusivos. Ant-Man nos trae la película más esperada del 2022, Pinocho. Sí. Espectacular. Gracias a la gente de Discord por seguirme recomendando cosas buenas para ver. Próximamente Pavo Asesino parte 3, así que prepárense. Y bueno, obviamente nos hemos torturado por ustedes y hemos visto Los Anillos del Poder, episodio 3, que ahora vamos a pasar a comentar. Y con respecto al Averno, bueno, no sé, es algo que vamos a armar entre todos, con ustedes. No sé si quiere Guta agregar algo más. Si le parece bien. Primero lo más importante es hacer honor a mi apodo de moderación y decir que el alcohol es perjudicial para la salud, que no recomiendo que tomen en exceso, que esto es simplemente como si fuera un after hour en el cual todos salimos a laburar, estamos contracturados y decimos, toma una cervecita con amigos. Ahora, todo exceso es malo. Y si no, miren el directo anterior donde nuestro amigo Pato toma ayahuasca y no podía articular 2 R's como la gente. Ahora, dicho esto, pueden tomarse una cervecita con nosotros, pero no abusen. Dicho esto con mucha moderación, va a haber lenguaje mal hablado, va a ser distópico, va a ser complicado, no siempre van a sacar nada en blanco de todo lo que vamos a decir. Lo importante es la actitud. Lo importante es que vamos a traspasar la cuarta pared y lo importante es que les vamos a romper el monitor IOU celular. ¿Está bien? Eso es el único leitmotiv de este espacio. Divertirnos. Un poco de información, un poco de vida, un poco de política si sale. En este canal ya lo quiero dejar claro. Mis compañeros pueden decir lo que quieran, como quieran. Tengo la suficientemente confianza como para saber que ellos no me van a querer cagar el canal. Pero lo que necesiten decir, así sea de la reina Isabel, así sea de Disney, así sea de Menem o de Macri o de José Antonio, lo pueden decir porque este canal se creó para poder escuchar todas las voces, ¿ok? Dicho esto, arranquemos. Y larga vida a Pocho la Pantera. Uy, ¿cómo era? No la dejes ir, porque te lo digo yo, ¿quién es Violeta? Y se va sin decir adiós. No, ese es Alcide, Mira boludo. cómo se menea, su figura me hace temblar, suavecito como la Perdemos marea. gente. Ya no la puedo parar. Bueno, entró gente, Sí, Entró mirá, Esther, ya estás entró Alberto negativo, Manzanos, Guta. Destructor, Adolfo Fernández, bueno, Petty, que está siempre, Amael. Déjame hacer una salvedad. Amael, Amael, muchísimas gracias por toda tu ayuda y todo tu apoyo en las gráficas, ¿eh? Amael B, un grande, es uno de los que nos hace siempre los NFT como con Hintoki, que bueno, últimamente Hintoki se estaba haciendo el otro y empezó Amael, pero bueno, ahora Hintoki volvió, así que entre los dos nos van a deleitar con sus gráficas. Yo no sé si quiero empezar hablando serio. No te rías. Quiero empezar hablando serio. A ver, concentración. Perdón, tengo Asperger, se ve. Recordando una figura que ha pasado, que es la reina Isabel, murió ayer. Bueno. Me estaba acordando porque vi El Señor de los Anillos y trata un poco de que cómo las cosas se terminan en algún momento y es, como me comentó alguien, es la última reptiliana viva que quedaba. Y bueno, está. ¿Reptiliana dijiste? O mejor reptiliana, sí, me dijeron que era reptiliana. No, Pero estás pasó equivocado, con- ¿eh? Estás equivocado. Alguien ¿Por le qué? ganó. Queda un reptiliano más. Y ese ¿Quién? se llama Mirta Legrand. Chabelo. Mirta Legrand. No, Chabelo. Chabelo es mucho más. Alto reptiliano. Tienes razón. Queda Mirta y Chabelo. Pero Gente, Chabelo quiero es más hacer- viejo. Quiero hacer una aclaración. A mí me está torturando mi vecino con la cumbia, me está volviendo loco, con elegante, no sé qué miércoles es esto, pero no sé si se llega a escuchar algo, pero le va subiendo el volumen saca el parlante acá con luces que tiene, me está volviendo loco.
Lo digo por las dudas, si en algún momento se escucha, avisen que cierro las persianas. Bueno, si se Pero escuchara, estaba en algún pensando- momento se escuchara, ¿te acordás eso que te hice poner en el OBS, que eran las puertas en el micrófono? ¿Te acordás en Sí, efectos? Bueno, eso se los habilitás y no te lo toma más el micrófono, ¿sí? El Lo ruido, es como puerteo. un filtro, Lo como el puerteo. filtro. Lo puerteas, sí. Bueno, Bueno. acá Jay Malcolm dice, Chabelo sigue vivo, larga vida al patriarcado. Walter Gómez, que también entró, pregunta por Carlitos. Carlitos Balá, no, Carlitos Balá también está en carrera. Carlito sí. Balá está ahí, tienes razón. Hay muchos Carlitos Balá reptilianos. está en carrera. Después, No lo nombren a Carlitos Balá, boludo, que lo puse en el otro directo y me mandaron como 4.000 penalizaciones en el video. Es un hijo ¿Por de qué? puta, Carlitos Pero Balá. porque pasaste el video de Carlito Con Balá. EAAPP y Por qué eso te gusto lo tiene la mandaron. sal, me mataron el directo. ¿Para Bueno, qué busco algo de Carlito Balá? yo tengo un video de Clint Eastwood en el canal que también estoy esperando que el video se dispare en cualquier momento. Clint Eastwood también está en carrera. Sí, ese es otro. Ese es otro. Pero bueno, es una lástima porque es el final de una era, ¿no? La última reina, al menos que quedaba hasta ahora. Enigma Bastante 1, 2, importante. 3, 4, 5, hola, Miguel Vázquez, Sí. más like, Walter Gómez. Igual yo te voy a ser el muy chupetómetro. sincero, ¿eh? No es para meternos en el tema, Sí. pero la verdad que a mí no me genera nada que se haya muerto porque fue una de las causantes de lo que nos pasó en Malvinas también, junto con Thatcher. Yo qué sé, O sea, para mí era como un monumento. Tenía la misma edad y no se la veía. Cuando se la veía estaba como tiesa, pobre. Acá están diciendo Digo- que cada vez que canta el Guta y que cada vez que... Cuidado que nace una leyenda. Uy, ¿qué pasó? Dice nace una que, leyenda, dice que es como cada capítulo del Averno que se estrena muere un famoso. Sí. ¿Vos pensás de que se murió la reina Isabel porque dijo estos anormales van a sacar un directo? Finish Puede him. ser. El fatality ahí, mira, Mirta Wins. Pobre Mirta. Dios la tenga en la... no, está con nosotros. Fue Goldie. No, Mirta todavía tiene para más. Para vos largo. decís, Sí, boludo, para tiene más que, para- para más Inri, boludo. Tiene como 94 No, va a años ya. seguir. Mirta te va a enterrar a vos, a mí, al Pato y seguramente a todos los del chat y va a seguir viviendo. Enigma su dice, para los programa. chilenos, la reina era una vieja respetable. Shintoki todo es posible. Ahí los mensajes en pantalla quedaron trabados en Shintoki hace 20 minutos. No sé qué Sí, está boludo, pasando, no, pero- no me dan las manos, man. No me dan las manos para compartir pantalla. Mi máquina No, es la está, reina, es la está reina. recontra lenta, Bueno, no sé qué le pasa. empezamos con los Anillos del Poder, ¿les parece? Sí, claro que sí. Así nos sacamos este mal trago. Dale. Porque no quiero empezar a tomar tan temprano. O sea, esto es moderado. Yo Estamos en el canal realmente del necesitaría moderado. tomar algo, ¿eh? Vos tomá, vos si querés, si no lo viste el capítulo. Está Te bien. lo vamos a contar. Y después lo vas a ver. Bueno, Obviamente, te voy a acompañar para que lo Voy a veas. esperar unos minutos porque todavía acá, no sé de dónde están ustedes. Bueno, ustedes, digo, el público, acá son las 5:40. Todavía hay luz y voy a esperar hasta las 6. bueno, sí, Sí, acá porque también. ya baja la luz, ¿no? Las métricas de Guta, vemos también en pantalla. Ay, boludo, es que me estoy volviendo re loco me estoy volviendo, porque Las pongo- ganancias del Guta, las paso- ganancias del Guta. No, la escúchame, proyección. es que boludo, paso una pantalla, tarda 14 horas en cargar y se las muestra a usted y pasan 45 minutos después, ¿entendés? No, estoy en cámara lenta. Estás on fire, Guta. No, estoy en Tomate cámara una cerveza, lenta, tomate sabelo. una cerveza, relajate Tomate que una Arma cerveza y empieza con los relajate. anillos del poder. Dale, hablen ustedes, por favor. Bueno, tuvimos otro capítulo muy, muy hermoso, muy profundo, muy fuera de todo canon de Los Anillos del Poder. Esto al menos yo no lo voy a tomar como algo así que esté diciendo, esto no pasa en los libros. La verdad que ya a esta altura me la suda. Me parece que es como una especie de reinvención, así que cualquier atrocidad al canon ya a esta altura la perdono, o prefiero obviarla. No sé si la perdono. ¿Qué te pareció el capítulo en general, ¿no? Antes de destripar esta cosa. ¿Me preguntas a mí? Sí, Pato. A mí me parece El una Guta. basura que ya no tiene rumbo. No, pero hablando en serio, a mí me pareció que sinceramente ya no tiene
no tiene rumbo, no tiene rumbo. Parece, ya lo hablamos antes, no quiero robarte la frase, pero parece una novela. Más Decilo, novelesco que otra cosa. sí. ¿Viste las posturas, las poses? Todo así, la manito agarrándose, te voy a Está dar. todo sobreactuado, todo muy sobreactuado, muy Es como, dramático, parece una obra de teatro. como esas novelas de cuando éramos chicos, ¿viste? Que eran. Yo me Mariela acuerdo del Barrio. Mariela del Barrio, las novelas venezolanas, ¿viste? Que era todo así. Yo pensaba, aparecerá la vela, ¿viste? Cuando iban a tener relaciones, que iba moviéndose la cámara y terminaba en la vela prendida. Sopla la vela, sopla la vela. Exacto. Que era todo muy, yo qué sé, muy simbólico. Esto también. Ahora, yo me metí en las críticas y la gente que le tiene no fe, que lamentablemente es optimista y quiere seguir creyendo en esto, dice que qué lindas ciudades, qué lindo CGI, qué lindas ciudades que nos están mostrando, Ujú. los orcos, qué buenos orcos, orcos realistas, orcos realistas. Orcos realistas, claro. Sí, Orcos sí, yo me acuerdo. realistas, por Dios, claro. ¿No apareció un orco en la Patagonia? Yo creo que encontraron el fósil de un orco en la Patagonia. Bueno, en la No, son Patagonia encontraron, no. encontraron algo que todavía no saben qué es, pero que parece que es Sí. mucho más antiguo que los dinosaurios. Sí, era un orco. Y capaz. Ahora, yo voy a decir una cosa. Yo no pude ver el capítulo por todo esto que les comenté, boludo, que se me borró todo lo que había preparado. ¿Está? Al margen Sí. de eso, yo les voy a decir una cosa. Cuando salieron las fotos de los orcos, y si van a habilitar alguna pantalla, avísenme, porque no la estoy viendo. Cuando mostraron los orcos, a mí realmente la foto de los orcos me gustaron. Ahora, hago la salvedad de que para mí no eran los orcos. Para mí hay dos que Tolkien lo dijo, ¿no? Habían dos categorías. Una que eran los orcos y una especie de goblins, que son como una especie de orcos diferentes. Para mí estos tipos son unos hobgoblins, ¿no? Y están muy bien hechos. Lo que pasa es que no entran en la categoría de orcos. Para mí los orcos eran los que había hecho Saruman, una especie de tanquetas de guerreros de fuerza. Los hobgoblin estos, que parecerían que son los orcos de ahora, son una especie más como de avanzada, ¿no? Como una especie más de tipos que van y se fijan a ver cómo está todo, de espías, como una especie de orco más ágil. Pero para mí no es el orco posta, ¿no? Para mí es como una especie Son de orcos goblin. deconstruidos. Son No, orcos no, pero deconstruidos. para el que jugó Dungeon and Dragon, hay una especie que se llama orcos y otro que se llama goblins, ¿no? Son una especie de goblins, son una especie de orco más ágil, más de avanzada, más de tipo de ¿cómo se llama? De rangers. No es el orco posta, ¿no? Yo me gustaría ver un orco así, bien grotesco, bien tanque. Digo, los orcos no evolucionaron. El problema que yo tengo que el orco es una especie de perversión de la creación. De eso es de lo que trata, ¿no? O sea, la obra de Tolkien trata de que Morgoth lo único que puede hacer es pervertir la creación porque no puede crear, que eso hasta sería canon en esta mierda, perdón, en esta serie. Y justamente la perversión de la creación, ya sean elfos, sean humanos, lo que sea, es el orco. Es la representación de esa perversión. Claro, No de sé, hecho, ustedes- Bueno, el tema es- Tolkien decía que eran elfos corrompidos. Sí. Y después de lo de Saruman fue, bueno, que también hechos del barro y no sé qué otras historietas. Pero bueno, es más. Pero qué manera, pero qué aburridos, ¿no? Porque podrían corromperse con alcohol en lugar de andarse corrompiendo con... Boludo, yo tengo unas ganas de ir a buscarla, pero digo, es muy temprano y todavía no me No. acostumbro a la parte técnica. Digo, me tomo una cerveza y dejo el OBS culo para arriba, sabelo. Olvídate, ahí te perdés, Guta. Sí, ya ni sé Ahí qué toco, te boludo. perdés totalmente. Bueno, la gente está diciendo que lo que rescata de este capítulo son los orcos y el CGI. Seguimos con lo mismo, es decir, no, la historia es una porquería. La historia no avanza, es bizarra. Personajes que, bueno, el 10% de los personajes era de Tolkien, pero el resto son todos inventados.
el discurso del amigo de Guta, el patriarca oscuro. Es terrible la serie. Es decir, para mí ya no levanta. Yo a mí no me emociona ni me enganchó. Y me los pasó con números el no han primer. sido buenos, ¿viste? Viste que los números fueron un desastre. O sea, realmente los números no ayudan, ¿eh? Pero Bueno, aparte está todo. viste lo que salió del tema de los números, ¿no? Que había sido 1.8 millones en Estados Unidos y el resto de los 25 millones fue para el resto del mundo. Sí. Si vos te pones a dividir el resto del mundo, que son 194 países, 195 si pones a Palestina, en todo el mundo, dividí 25 millones por, te regalo, 194 países, ¿cuánto te da? Ya lo voy a hacer, mira, a ver si me lo permite la máquina. Voy a poner 23 millones, le voy a descontar el 1.8 de América, ¿no? Voy a poner 23 millones divididos 194 países porque le saco América, pero incluyo Palestina. Te da 0,118. O sea que más o menos lo vio Millones, 115.000 ¿no? personas. 0,118 millones. Claro. Clarita la cuenta. O sea, 115.000 Bien. millones. 115.000 visionados tuvieron. Personas. Ahí está, perfecto. A ver, una Por cosita. Acá, ahí. O sea, nadie, Kit boludo. Graham dice- Creo que hasta Batichica no. Batwoman tuvo más gente, boludo. Sí. En su última temporada. En su última temporada, que no fue la mejor. Te estoy compartiendo una foto de los orcos. ¿Puedes compartirla para que todo el mundo la vea? Kit Graham dice, dato curioso, las orejas puntiagudas de los elfos también son una invención de Peter Jackson. Sí, sí. Lo que pasa es que yo hice alusión a los orcos, de los orcos de los Urujai, porque un chico, Kit Graham, por ahí dijo lo de Saruman y los orcos. Entonces yo por eso dije de los Urujai, pero porque habían hablado de Peter Jackson, por eso. Ese es un orco realista, ¿eh? Sí, Ese es este un orco, orco pero este orco es pro. Este orco Sabelo. este orco mata a Galadriel, sabelo. Imagínate si te aparece ese orco a la noche, por una calle oscura. Y Dale bueno, un palo en la cabeza. no, Pindonga, vos encontrás ese orco en la calle y confirmás la teoría de que los orcos se reproducían con las orcas. Te lo querés llevar a tu casa y hacerle cositas. Yo cruzo de vereda. Yo me cruzo. Nah, agarrás este orco con esa carita y le decís, vamos orco, quiero hacerte cositas. Aprieto el botón antipánico. No, papá. No, Esa no. cara, esos ojos, esa mirada ya te dice todo, es muy lasciva, ¿eh? Esa Y mirada bueno, está perdida. olvídate. Orco querer hacer orquitos. Ven conmigo. No, esos No, ojos no, dicen no, todo, no, ¿eh? no. De No, ninguna no. manera, de ninguna manera. Orco, La Está narrativa es relenta. orco En eso, querer tener relación coincidimos, con ¿viste? Manatí desquiciado. Y que no joda mucho porque olvídate, también se come un olvídate. pato. Fusil La en mente. narrativa en este tercer capítulo me parece que quiso abarcar demasiado y el tema es que el que no sabe del universo de Tolkien no entiende nada, No Y sabe el ni que- la era. Y el ni qué seguidor de parte la Tolkien se cultura. enoja. Bueno, eso es lo que pasa. Yo creo que lo dijimos en el directo anterior. Eso es el problema que tiene. Yo cuando vi el capítulo 1 y 2, ¿qué me pasaba a mí? Yo no recordaba bien, te soy sincero, no recordaba bien lo de la segunda épera, lo de las cartas y toda la parafernalia. Ni siquiera me acordaba bien del Silmarillion. Y me pasaba que por más que vos me pongas el cartelito con el nombre de la ciudad al costado cuando me estás mostrando ese hermoso CGI, libre de todo tipo de guión, por más que vos me pongas el nombre, a mí no me dice nada, porque yo no sé qué pasó en esa ciudad. Si yo no vi nunca El Señor de los Anillos, yo no sé qué pasó en esa ciudad. Y si yo no sé lo que pasó en esa ciudad, no voy a entender y no me haces la serie inmersiva. ¿Entendés? Vos lo que tenés que hacer es coparte un poquito, sacarle un toque el panfleto a Galadriel, y lo que tenés que hacer es explicar con un poco de guión qué carajos pasó en esa ciudad y por qué es tan importante. ¿Entendés? Lo que pasa es que estos tipos no tienen guión, no tienen escritura y están abocados a estar 92 tienen horas derecho. de toda la serie empoderando a Galadriel. Una mina que ya Es no que no tienen necesitaba ser derecho. empoderada porque tenía todo el poder de la Tierra Media.
No tienen derecho, lo que pasa. Ellos no tienen los derechos, Está entonces bien, pero están si me vas atados. a inventar. Inventaron todo este fanfilm. Mirá, Pero mirá cómo bueno, te por lo mira menos Galadriel. explícame qué carajo pasó en esa ciudad, boludo. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué me la mostrás? Por ponerle de última, no sé, boludo. Escuchá, no sé, la ciudad de los elfos. Y no sé, aunque sea escribí algo que diga, aquí, no sé, se creó la Tierra Media. No sé, alguna boludez poneme. Poneme un párrafo de última si no me querés explicar qué sucedió en esa ciudad. Porque vos me pones la ciudad de los enanos. Y yo no sé qué pasó en Casa Doom. No sé ni siquiera qué es Casa Doom. ¿Entendés? Perdón si me equivoco en La ciudad de algún los nombre. Los que enanos. ya me conocen saben que no es lo mío. Pero, ¿entendés? O sea, explícame qué sucede. A veces lo que me asusta, el Balrog. ¿Por qué aparece ese Balrog ahí? Ah, ¿apareció un Balrog? ¿En Yo el calculo capítulo que 4? Ah, no. Va a aparecer en la serie. Yo calculo que será la caída de Khazad-dûm cuando aparece el Balrog. Es la única explicación, pero no, bueno, sí, podrían meter, pero no sé para qué lo vas a meter en la primera temporada. No entiendo nada. Yo realmente trato de encontrarle un sentido. Pero es cierto, esto es una escritura de la segunda edad. El bueno, problema más grande que he visto en línea es ese, que no sabes en qué momento de la segunda edad estás. bueno, pero pará. Acá voy a hacer algo. Yo ya expliqué en el otro directo, no recuerdo bien todo. Leí todo, no lo recuerdo, lo vi hace 25 años y mi memoria. Estos dos pibes tienen Asperger y yo tengo. ¿Cómo se llama el que te olvidas las cosas? Bueno, y la otra enfermedad. Hola, Choca. ahí está. Hola. No, me pareció un cartel que decía OBS terminó la conexión. Y OBS volvió a conectarse. Mil disculpas, chicos. Esa es la reina Isabel que está enojada con vos. Bueno, mil silencio disculpas, chicos, pero misterioso. evidentemente tengo graves problemas en la computadora o graves problemas en internet. No lo sé. Bueno, la pregunta es para la gente que sabe bien y tiene todo bien presente, ¿está bien? La pregunta exactamente es, ¿se acuerdan que en un momento la de Peter Jackson, cuando están entrando, Gandalf dice, en estas minas conviven poderes y cosas que van más allá de nuestro conocimiento y que trascienden la edad, haciendo alusión al Balrog? Y acá realmente no lo recuerdo. ¿El Balrog no podría estar en esta segunda edad? Para mí puede llegar a estar. Lo que pasa que en teoría primero habían un montón de Balrogs en las primeras, eso es lo que he escuchado. Había la primera escritura eran como cientos de Balrog, una cosa así, ¿no? Después habían 7. Y en teoría quedaban al final 3, me parece que eran. Y uno de ellos es el Balrog este que estaba, que quedaba en el... Claro, pues está Gil-galad, capaz que... No, tampoco. No, Porque pero acá creo... están diciendo que habían muchos, ¿eh? Sí, Para pero mí, hay distintas... Depende de la escritura, es la cantidad. pero para Al mí, principio con la eran mano en el corazón, para un mí no sé por qué, haciendo alusión a lo que más o menos me acuerdo y la guía cronológica y tratando de recordar el diagrama de flujo que me hice con el Silmarillion, para mí me da que puede ser, porque los enanos hacen lo de Khazad-dûm y ahí se encuentran con poderes que que van... ¿Te acordás que dicen los enanos están excavando con tanta ambición que desataron poderes que ya no se recuerda, no me acuerdo bien cómo dice. Pero para mí es como que... encontraron ese Balrog, encuentran ese Balrog que en teoría escapó. Cuando cae Morgoth, se va ese Balrog y termina ahí. Y estos locos lo terminan encontrando y ahí el Balrog los hace mierda. De hecho, se habla de que el Balrog, si bien no se llevaba con Sauron, no se pelea con él cuando digamos, cae Khazad-dûm. O sea, deja que use en Khazad-dûm. Tipo, vos no me jodas y yo no te jodo, una cosa así. Se estaba hablando pero como una escúchame, interpretación. acá todos sabemos que nadie está defendiendo el Señor de los Anillos porque sabemos que los tres lo aborrecemos esta versión de Ring of Power, ¿no? Ahora, pongan uno, los que más o menos sepan o se acuerden, si es posible que en esta segunda era haya un Balrog. A ver si estamos tan equivocados o es posta. Uno, si es posible. Dos, si no es posible. A ver, tiene que haber.
Claro, A ver, el tiene problema es que el esta tema. gente está, por un lado, sorteando lo. Uy, Upa. destapaste una. Uy, Destapaste uy. una, ¿no? Ahí empieza el descenso al Averno. Ya No. empezó. Destapaste Ya una. empezó. No, pará, yo me voy a buscar una. Ya vengo. Escuchame, Pato, llegamos a la hora. Era una hora. Estamos a No, 3 sí, minutos estamos. de la Al hora. final, esto. Sí. Bueno, lo que decía es: esta gente está sorteando el derecho de autor, por un lado. Sí, Entonces, es cierto. no pueden salir con cualquier cosa y hay cosas que no las pueden tocar. Ese es el tema. Es cierto. Yo creo que tiraron toda la carne al asador en los primeros capítulos para más o menos que los fans de Tolkien no se enojen. Lo que viene ahora ya va a ser invención pura. Invención pura. Ese es el tema. Ahora viene la fantasía real, pero la fantasía de los productores. Ahora te viene el fanfiction a full. Claro, porque ya está. Lo que querían era que, bueno, tranquilizar un poco, que no se tranquilizó nadie, obviamente. Y ahora lo que van a hacer es desarrollar una historia genérica de fantasía con algunos ingredientes de La Tolkien, Rosa de pero nada Guadalupe. más. Y algunos, de la Rosa de Guadalupe, acá nos pedían la Rosa de Guadalupe también. Pero no esperemos nada, es decir, hacer un análisis. El problema es, ¿qué pasa? Esto no es una adaptación, es una interpretación, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo veo a los críticos haciendo análisis respecto a qué, a qué libro. No, No te sabemos equivocás. ni- Te equivocás. No sabemos Esto ni no en es qué ni una época de la reinterpretación, Segunda Era. no es ni una adaptación, ni una reinterpretación. Esto es una aberración. Lisa y Esto llanamente. es usar el universo, por decirlo de alguna manera, con la estética de Tolkien o de las películas de Jackson y nada más. Esto Y es una profanar a Galadriel, prostitución. Galadriel pobre, que terminó siendo una loquita, que se enamora. Eso te sabe. Y la historia de amor es bizarra. Es bizarra. ¿Viste cuando le agarró la La daga al espada. otro? Sí, esa escena es muy fálica. Esa escena muy es. fálica. Más fálica, no sé, más esa fálica Es que. muy de telenovela. Para, más Están fálica todos que el los capítulo de tipos- She-Hulk, el número Ah, 4, cuando la mina le agarra el pochoclo y dice quiero esa leche. Le faltó a Galadriel, al otro decirle agarrame la daga, te juro, y la música de una película triple X y ya estaba. Pero boludo, me La estás agarró diciendo. fuerte, la me agarró está- firme. Me estás diciendo que Aparte eso es se más. miraron. ¿Me estás diciendo que eso es más bizarro aún que cuando la mina está en She-Hulk le agarra el pochoclo a Won Chi? Pero, Guta, Lo mira, nunca le me agarra el imaginé pochoclo y le que- dice quiero esa leche, quiero probar esa leche. ¿Sí o no? ¿Es más bizarro que eso? Porque de No, última, yo el no- Señor de los yo Anillos yo Estamos no yendo a la recuerdo. mierda. El Señor de los Anillos, ¿qué graduación tiene? O sea, para menores de cuánto es para verla. Pero She-Hulk es para toda edad. A ver si Lo que pasa es que llegamos. She-Hulk ya. No llegamos a una sacó- hora. Ya No, nos fuimos a la mierda y no llegamos a la hora. no, pero todavía estamos bien, ¿no? Son las 18, no llegamos a una hora. Bien, yo ya rompo la veda. El tema es que es más bizarro She-Hulk, pero She-Hulk sabemos que el tono que tiene. La gente que ve los Anillos del Poder, no sé, pretendía algo un poco más, Acá está. un poco más serio, ¿no? Una historia un poco más sólida. She-Hulk ya está. She-Hulk pueden hacer, después del baile ese, pueden hacer lo que quieran. No, está bien, pero no Ya es no para hay entrar en vuelta. She-Hulk, ¿eh? No es para entrar en She-Hulk. Solo digo Ah, que. bueno, no. No. Digo, lo que voy es, El Señor de los Anillos, ¿qué graduación me sale? No es la palabra. Que ya me voy a relajar, no se preocupen. Graduación. Todavía estoy muy Cuatro, tenso. 4 grados. grados y medio. 4 grados y medio. No, de no, graduación. fuera de joda. Fuera de joda. ¿Qué para menores de cuánto es? ¿Es para todo público? No, Para todo público. Sí, Sí. para todo. Ah, ¿Qué está bien, igual que calificación She-Hulk. tiene? Está bien, igual que She-Hulk. Lo que pasa es que no Che, sé si vos una sabés. cosa importante que quiero decir, y disculpen, y ya hago este pequeño inciso. En el directo anterior estuvimos hablando de estas películas triple, de Sí. calificación triple Alex X. Brown. Bueno, por curiosidad estuve mirando. Hay varias películas de She-Hulk. Sí. Claro, hay de todo, de lo que vos quieras. No, pero de She-Hulk hay varias, ¿eh? Y son violentas. Se pone violenta She-Hulk, ¿eh?
Pero escúchame, hay una de este chabón que es el que hizo la que hablábamos, justo Terminó le la hablamos. veda. ¿Te acordás la de tu abuela? Se La de tu acabó. abuela, la porno de tu abuela. No, sí. Sí. De acá en Bueno, adelante La del descarrile Guasón. total. Está. No, La pero- hace el mismo chabón que la porno de tu abuela. No, Empezó no, con una César daga. Romero. ¿Cómo va a ser César Romero un tipo respetable? No, Estás hablando de un no, familiar boludo, acá. el director, Axel Brown, Axel no sé cuánto. Compartí lo que te mandé, Gusta, que te lo mandó Hay Amael una, no, Bagatoli. estuve viendo, hablando en serio, estuve viendo She-Hulk porque la intención mía era tratar de poner un NFT que se pudiese. Hijo de- Mirá atrás, boludo, El está el señor de los fantasma de saberes. la reina Isabel. Muy bueno. La reina rompiéndole los caños al Guta, o era la reina al final. Mirá vos, No, la muy reina, bueno, la muy reina bueno. esa cagada me estás tirando el directo abajo, boludo, eso es. El fantasma de la reina. Yo estoy haciendo la barrera. Ah, no, estamos haciendo la barrera. Arma y Claro. yo estamos haciendo la barrera con las manos ahí protegiéndonos. Yo ya estoy en otra, mirá cómo se me inclina la cabeza. Parece que estoy, viste, tipo la película. ¿Qué te de hiciste terror. vos, Vos, Arma? ¿Eh? vos estás Muy bueno, suavecito. muy bueno, muy bueno. No, Amael lo hizo, ¿no? Amael es un- Amael. Amael Está es muy una bueno. cosa ¿Y qué está la reina impresionante. atrás? Por eso te digo, el fantasma de la reina. Claro. Está bien, está bien. Esto Muy- por muy reírte bueno, la reina, Guta. Muy bueno. Con la Larga vida tipografía- la reina. Y La mirá, tipografía y mirá el todo, título, mirá el título, Los Señores del Averno. No, por eso. Y la fuente, encontró la fuente ahí, una fuente muy buena, ¿eh? De la La- eterna juventud. Sí, la No, verdad, este NFT se va para la portada del directo, seguro. Dios salve a la reina. Vestidos de Gucci, Black Blazer, bueno, Daisy. Entró gente, ¿eh? Ahora, chicos, ¿ustedes lo están viendo fluido? ¿Lo están viendo fluido? ¿Lo están viendo bien el...? Lo veo no binario, ¿qué querés que te diga? Lo veo en blanco y negro. Pero eso es como vos te esta percibís. altura. ¿Cómo se está percibiendo este directo? ¿Como fluido? ¿Como no binario? ¿O no ven nada? ¿Qué onda? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha en tiempo La real? fuente Porque podría yo- tener cerveza, tiene razón Enigma, ¿eh? Podría ser la larga borrachera en lugar de la larga noche. Re fluido, dice Kit. Bueno, genial, genial. Dice Enigma que es anarcosexual. Saludos, Eric. Bienvenido al infierno, o al averno en este caso. Dios salve a la lagarta reina. En realidad no se murió, se fue a una base subterránea. ¿Podría ser? Pato, ¿estás? Pato, mirá, les cuento, mirá, lo sienten allá atrás, les cuento una de Pato. Le escribo ayer a Pato y le digo, che, Pato, ¿estás todo listo para esto? Sí. Fui y me compré una botellita de vodka para mañana al directo. Qué zarpado, no, pero vas a quedar culo para arriba, le digo. Me dice, no, me tomo una mañana y ¿sabes qué? Sale como Pinocho este directo. Bueno, ok. Lo llamo y le digo, ¿viste que se adelantó el capítulo del Señor de los Anillos? ¿Saben por qué fue? Alma dijo, sí, tengo una teoría, no sé qué. Y me dice, no, yo recién me levanto, boludo, ayer no me aguanté y me tomé la botellita de vodka. Hoy tengo que salir a comprarme otra. Así que por eso no lo escuchan a Pato, está en el final buscándose un chupito de vodka. Rascando el final de la olla. Mirá, estoy allá en el fondo. Bueno, a ver, ¿Cuál es tu teoría de por qué adelantaron el capítulo, Alma? yo creo que quieren agarrar, pensaron de que iban a poder agarrar más audiencia, ¿no? Nada más. Creo que se tiraron por eso. Ellos dicen de que es para que todo el mundo lo vea a la vez. Entonces, digo, abultar un poco esos números. La realidad es que no hay nadie que te confirme ningún número. Inclusive, La Casa del Dragón cayó del segundo al tercer capítulo a 1.700.000 en Estados Unidos. O sea, no sabemos bien cuáles son los números, Bueno, ¿no? Pasa, ¿sabés con lo que veo de esto que me pasa? Y lo he hablado 1.000.000 de veces en Discord de por qué no traigo números del cómic, porque no creo en los números del cómic ya a esta altura. Bueno, en esto me pasa igual. Empezás a rascar y en lo único que creo es TV Series Finale, que le da 1.700.000, ponerle a La Casa del Dragón, porque los tipos llevan midiendo esto hace años. Bueno, pero pará.
Series Finales es un lugar bastante serio, a comparación, por ejemplo, de Samba TV, que fue la que sacó 1.800.000. Para mí, Finale, realmente el portal Finale es bastante serio a comparación de todos los demás. No sé qué te parece a vos. Se los voy a escribir para que sepan, para que la audiencia, digamos, pueda, ¿cómo se llama la página, no? Porque alguno puede que no sepa, se los anoto ahí en el chat. Y van a encontrar información de lo que ustedes quieran. Ahí tienen. Sobre ratings y demás. Bueno, ahí lo van a poder, chequear, ¿no? Para que vean de que no es zaraza y que la posta está ahí. Hasta ahora, ¿no? Hasta que salga algo mejor. Está ahí. Ahí es donde está. Sí. Y otra que coincidió bastante es Samba TV. Lo que pasa es que Samba TV es una mezcla que está intermedia, ¿no? Está entre tomatazos y series finales, ¿no? En algunas te tira y dependiendo del chequecito me parece que te tira otro tipo de... Lo que pasa es que está intentando encontrar una manera de medir esto del streaming y no llega, no cuaja. Samba TV está que no cuaja. O sea, a veces le pega, a veces no sé si es la metodología, no te cuenta muy bien la metodología. Es que no hay manera tampoco. Es que yo creo que no hay metodología, porque vos fijate cómo los tipos dependiendo... A ver, esto también es una estrategia de marketing, yo lo entiendo, ¿no? Pero los tipos, en vez de decirte, bueno, esta serie tuvo, no sé, 1000 horas de visionado. Los tipos hacen 1000 horas dividido por 60 y te tiran, no, esto tuvo 60 millones de minutos de visionado. ¿Entendés? Entonces, dependiendo cómo les sirva más o qué número sea el más abultado, te lo pasan. Es como acá en Argentina que estamos con inflación, ¿no? Antes te ponían el precio del kilo de queso. El kilo de queso te sale, no sé, $100. Listo. Ahora lo que te ponen es los 100 gramos de queso te salen $10. Entonces vos vas a la góndola y decís, uy, compro este queso. Claro, pensando que todo el mundo te está haciendo una cuestión de por kilo. Y te lo están poniendo por gramo. Por gramo, ¿entendés? Entonces son todas estrategias. Entonces los tipos dicen, bueno, te lo mido en millones de minutos. Entonces es un quilombo, porque no sabes exactamente cuál es la verdadera, ¿cómo se llama? La verdadera medición. Y respondiendo a alguien que me dijo si tenía super chat o super cosa, no, chicos, yo todavía no tengo 1000 seguidores y al no tener 1000 seguidores no puedo monetizar. Por consiguiente, creo que después de monetizar te habilitan, cuando tenés creo que 2000 seguidores o algo así, te habilitan los super chat y todo eso. Así que por ahora, si quieren hacer donaciones, dejo los links abajo de PayPal o de Mercado Libre. Y lo que hago es, les escribo un mail diciéndome que, bueno, qué querés que pongan en un video o te dedico un video con algún GIF o alguna cosita. Pero no puedo hacer más que eso, chicos. Perdón, acá Enigma pregunta cómo viven los argentinos. Bueno, como en la Tierra Media, más o menos. Hay orcos. Hay trolls. Tu vida corre riesgo en cualquier momento. Pero acá hay orcos posta, ¿eh? Tenés que salir a buscar recursos. Acá hay orcos motoqueros. Acá hay orcos que van en motito. Enigma. Y no van en caballos, van en motito y te desvalijan en 5 segundos. ¿De dónde sos, Enigma? Acá hay un amigo venezolano que es Sanguinex que nos entiende. Pero lo peor de todo, sí, Sanguinex, sí, que cuando ustedes estaban para el orto, nosotros decíamos, bueno, vamos a Argenzuela, por haciendo alusión a Venezuela. El tema es que ahora salió la última medición y Venezuela está 10 puntos arriba que Argentina. O sea, tocamos el fondo del fondo del fondo, amigo. Y me alegro por ustedes, pero nosotros estamos 10 veces peor que ustedes ahora. Seperver dice, Mordor es París comparado con Argentina. Y sí, puede ser. Lo peor de todo es que ahora, que encima los orcos nos chorearon el anillo y no lo podemos ni siquiera destruir, boludo. Porque ya nos lo fundieron en oro. No. Bueno, a ver, acá nos preguntaban si la pistola era de agua. Lo que está pasando, yo no me voy a meter muy a fondo, pero la verdad que el tema que está pasando es una novela, para el que no lo sabe, atentaron contra la presidenta. Ahora era una banda que vendía copitos de azúcar. Vos me estás jodiendo. ¿No sabías eso?
No, 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 no te Guta, no puedo sé creer. si. No, perdóname, es tu canal, Guta, no sé si te querés meter acá, por lo menos Pero escúchame, hablando por vos arriba. escuchaste, realmente a veces pienso que ustedes no me escuchan a mí y quiero Sí, realmente dijiste que pegarme podemos un hablar de lo que sea. corchazo. ¿Qué dije yo en la intro? Acá pueden hablar de lo que quieran, cómo quieran y cuando quieran. Tengo la suficientemente confianza de que está. Y por ahí vamos midiendo Bueno. la audiencia. Si vos hablas de Cristina, por ejemplo, capaz que se nos caen 25 usuarios, bueno. No voy a hablar de. Pero No, lo que le realmente iba a mí explicar también a me la interesa gente. contarlo el tema, ¿ah? A mí también me A ver, interesa lo que le voy a contarlo. explicar a la gente que no es argentina es que lo que estamos viviendo nosotros supera cualquier serie de Netflix, HBO, Disney o lo que sea. Les hago un repaso rápido. Intentaron matar a la vicepresidenta, una persona se acerca, gatilla y no sale el tiro. Bueno, uno dirá, bueno, es un terrorista, una banda organizada que hicieron inteligencia. Bueno, el chico resulta que pertenece a un grupo que vende copitos de azúcar. No sé cómo se llamará en otros países, pero los copitos de azúcar son unas especies como de palito con azúcar. Es algodón de Que lo azúcar, van... algodón de azúcar. Algodones de azúcar. Algodón de azúcar, exactamente. Y todos los días se van conociendo cosas muy bizarras. La novia del chico vendía fotos, pack de fotos directamente y tenía 4 identidades. Pero es algo todo muy raro que no se sabe muy bien qué pasó todavía, pero es tipo Made in Argentina. Pero pará. Es decir, Déjame aumentarte la sí, la por apuesta, favor, Pato. Déjame aumentarte. te doy la posta. Vamos un toquecito más atrás. Los que me conocen saben que una de las cosas por las que abrí el canal era porque cuando asesinaron a un fiscal que el día siguiente a que A Nisman, que se autosuicidó o se automató o como quieran llamarlo, ¿está? Iba a ir al Congreso a mostrar pruebas que inculpaban en ese momento a la expresidenta, en ese momento era presidenta. Bueno, no me acuerdo. A esta mujer, ¿está? Listo. Se muere, no importa, lo matan, se suicida, se muere, listo. Todavía hasta el día de hoy, pasaron 4 años, 5, y no se sabe nada de cómo se puede haber matado un tipo, nada por esto, sobre todo un fiscal de la nación. Bueno, días antes de que pasara el quilombo con Cristina, el presidente, o sea, un fiscal, se atreve a llevarla a juicio y a pedir 12 años de condena para la expresidenta. Sale el presidente actual de Argentina a decir, yo espero que este fiscal no se atreva a hacer una locura como la que hizo el otro fiscal. O sea, implícitamente lo está amenazando de que puede suicidarse, ¿no? Y hago énfasis en la palabra suicidarse. Se arma un revuelo con eso. Se hace un revuelo con eso y 2 días después, ¡oh, sorpresa! Cuando ya la están por juzgar y toda la historia, aparece un tipo que le gatilla con todo, pasa toda la seguridad, aparece un tipo que le gatilla y, oh sorpresa, tiene el arma hace 25 años y no sabe que es un arma de una sola acción que tiene que cargarse antes de disparar porque si no se traba. ¿Está? Entonces, después de eso, todas las repercusiones que tiene, ¿no? Eso es lo que se estaba diciendo. Y así estamos viviendo en Argentina. ¿Está? Por acá eso te dice que tengas cuidado con las palabras porque YouTube está muy sensible. Sí, pero es como, sí. yo les dije, chicos, acá pueden, en este canal pueden hablar de lo que quieran y decir las palabras que quieran. Por ahí, bueno, sabemos que no, pero tampoco te vamos a. Tampoco, SI, si podemos no decir algo con otro término, tampoco te vamos a tirar el canal. No, bueno, pero está bien. Si yo no puedo hablar en mi canal, hablar en mi canal, entonces cerrame la 4, apagame la luz y vámonos. Y por eso yo les dije, pueden decir lo que quieran. ¿Está? Les puse acá una noticia que espero que les guste. Me gustaría saber su opinión. No la quise subir porque ya me está paspando el elfo. A ver ustedes qué opinan de esto, ¿no? Ay, mira, murió la reina, no te puedo creer. Salud, larga vida a la reina. Estamos pendientes, ¿eh? Estamos pendientes, Ama, ¿eh? Sí, la verdad que...
No, es esto de la estrella de Rings of Power. Ismael Córdoba afirma que se ha enfrentado a un flujo constante de discurso de odio puro y vicioso desde que se anunció su casting. Mirá, es lo que decíamos en el otro directo. Hijo de puta, este chabón decía, oh, yo siempre quise jugar como un elfo negro, pero lamentablemente no habían elfos negros, ni Tolkien los contemplaba. A la edad de este tipo ya se quedó descontado de que no habían salido las películas, como él le había dicho. ¿Está bien? Ya, No, eso sí, está, tenía 13 años. está bien, pero ¿y él Este es el cuál, muchacho cuál que es la dijo que desde los cuál 13 es? años quería ser elfo. ¿Cómo? No, este muchacho creo que dijo que desde los 13 años su sueño es ser elfo, pero que no lo dejaban. Está bien. Sí, Y la edad no yo le lo daba. dejo, yo lo dejo. Pero la edad no le daba. Y por Pero otro ¿quién lado, quería jugar como elfo negro con 13 años? O sea, yo me imagino algo con gente como, digamos, estos que terminan en Ein. ¿Vos no querías ser elfo a los 13 años? Yo, No. pero era aparte uno de mis ya sueños ser existían elfo. los elfos. Estaba que nunca me acuerdo, el de Yo quiero ser la Duorden. reina Isabel y vivir 96 años hasta que me muera. Nah. Alma es Darle entidad. reptiliano, me parece. Darle Larga vida a entidad. la reina. Sale un NFT con alma de reptiliano, ¿Vos me te das parece. cuenta el Fanático primer, ojos de reptil. el primer programa del Averno y muere la reina Isabel? Qué mejor Y- bendición que tener a a ver, nuestra madrina, la reina Isabel. En el Si la más semana allá que viene cuidando. muere alguien, yo me empezaría a preocupar. Si la semana que viene muere alguien importante, yo me empezaría a preocupar. Mirta, cuídate, por favor, Mirta, porque... Ay, Chabelo no. Chabelo, por favor. Chabelo, Chabelito. Chabelo no. No te lleves a Chabelo. Chabelo, que no Eh, te mueras, Chabelo. Bueno, en España tienen a Dragó también. No sé si hay algún español. Tiene a Dragó que también tiene unos años. Me parece que de España es uno de los más longevos. Es el Mordor español. Y en Chile no sé a quién tienen. No, Estaría bueno Adolfo. que estuvieran poniendo a ver a quién tienen, ¿no? Nosotros. Si hay algún español, digan a quién tienen longevo, al Matusalén español y chileno. Y de otros países, obviamente, ¿no? Para mí, Pero la verdad. Chabelo es Tutankamón. Sí, Chabelo ya está. Chabelo es una cosa y no envejece nunca. Sí, le hacen Photoshop. Hay fotos de Chabelo que parece. No, Chabelo parece la momia. Está terrible, Chabelo. Y no está operado, pobre. Chabelo está en Chabelo, azul. hasta los 1000 años podés vivir. Un elfo vive un montón de años, vos podés vivir lo mismo. Para mí es un elfo. Es lo único Mira, que te acá digo. Sanguinex nos dice: en Venezuela tenemos a Miguel Ángel Landa. Para que se den una idea, con la serie del Zorro. Uf, ¡Upa! A ver, vamos a buscarlo. Ya lo busco. Miguel Ángel Landa. Hay un actor español también, un actor muy conocido español, galán también, Alfredo Landa. Y el Zorro murió en Argentina. Guy Williams. Sí, que fue a vivir ahí. Pobre Zorro, la historia del Zorro algún día la contaremos, es terrible. Murió solo y se enteraron justamente por el olor que salía del departamento. Sí. Un infarto, Terrible la hizo historia, el martillo a la vez. Che, Ahora, no pobre fue- tipo, venir a vivir a Argentina también. Yo siempre digo, ¿no? La verdad, ¿por qué no te vas para otro lado? Che, estás Guta, nos están cacoteando el país, Guta. Acá el ANDA nos está cacoteando el país. Bueno, yo ahí estoy mandando memes, memes que van mandando. Ahí está. Pobre Mirta. Che, a ver si nos cancelan. Pobre Ahí tenemos Mirta, otro. no. No nos el, van gol a el cancelar, gol ¿cómo Argentina nos van a contra cancelar? Inglaterra. Por ahora estamos en los 54 y aumentando, así que evidentemente todavía no está más enfermo. El chat está más enfermo que nosotros. El gol de. Está muy bueno los memes, ¿eh? Che, En Ecuador es escuchame, Don Alfonso. un ¿ustedes periodista avisaron que en sus canales? ¿Avisaron Daniel en sus canales? Serrano. Y yo te dije, mi Sí, hijo, yo sí, te hay dije. enfermos de todos los canales acá. Sí, sí. Hay enfermitos. de Escúchame, todos te los voy a canales. compartir algo, Guta. La vida en Argentina se llama esto. Al menos le puse así. Viste que cada artista le pone el nombre, ¿no? Pienso en venderlo, en cualquier momento lo vendo. A ver si está acá.
Ya no veo, estoy ciego. Y una Este, hora pasó nada más. no, estoy ciego desde que vi She-Hulk, creo que me agarré cáncer de ojos. Porque cuando No hablas sé si vos, me existe, sale a pero mí. ahí está. Ahí está. A ver. Ahí está, la vida en Argentina. Mira vos. ¿Y qué hago yo ahí? Y sos un Y orco, estás boludo, sos un ahí- fantasma. Sos un fantasma, boludo. ¿Qué soy? ¿Qué hago Pato, yo ahí? sos Está un medio- fantasma, El man. ejército. Está medio forzado, está medio forzado. Y es inclusión forzada. Es inclusión. Hoy acá en el canal estamos inclusión sufriendo forzada, inclusión vos, forzada. Pato, esto es así. No. Arma de tanto aflojá ver la birra, te inclusión, dice. y empezó a forzar todo. Mira, yo ahora mismo leo Sepper. No, Claro, ya yo le estamos tengo mal. que aflojar a la Ya birra. estamos mal. Estoy matando el vodka anterior y ahora empiezo con el vino. A ver, Lucas B. No, en inglés es demasiado para nosotros. No, comentarios en inglés, traductor. Sigo tu ejemplo, Spender, dice Alma T. Y Alma está con los NFT chateando y con Gusta estamos luchando acá por entender un poco qué pasa. ¿no? Yo estoy a cuatro manos, ¿qué querés que te diga? Boludo, Tengo, por un a lado, mí- estoy como Sepper cuando anda en Twitter, ¿viste? Que anda a doble teclado, a mano cambiada. Ando así. Che, una cosa importante, archivos Todavía buenos. no, Blazer. Tomo como un cosaco. Necesito de esta que es sin alcohol, no, es la lager. Necesito básicamente como 4 litros para empedarme. O mezclarla con amarula, que ya la tengo preparada, o con algún licor. Bueno, Obvio. yo me No estoy sé vos, tomando. ¿cuánto necesitas, Pato? ¿De qué? Para A ver, entonarte. ¿quieren que les diga exactamente qué veneno estoy tomando? ¿Qué estás tomando? Mira, estoy tomando algo que debería estar prohibido, me parece. He caído bajo. Estoy tomando un vodka que se llama New Style. Cocktail. Boludo, a Es como Putin, tomarte la caña Barreiro. A ver, a Putin Pará. le acaba de Man. agarrar un infarto cuando dijiste vodka Pará. eso, boludo. Pará que sigo porque tiene un poquito más esto. No tiene mucha información. Dice New Style, cóctel, vodka, manzana verde. Y por detrás, bueno, dice la graduación y todo. A ver, esto sale 600 pesos, que vendría a ser en dólares, algo así como $2. Así que pueden imaginarse, más que nada los que viven en España, $2. Esto es veneno puro. Eso va directo, Estamos eso complicados. va directo al hígado y te lo hace escupir en 14 Ya me estoy partes, yendo a man. comprarla, te digo, Pato. Porque No, acá es te terrible. sale un huevo como No, todo. no se puede tomar en Argentina, no se puede tomar, no se puede, es terrible, cada vez peor. Un vino en Argentina, por ejemplo, los vinos más baratos, y Pato sigue tomando ese vodka, se le va a borrar el cassette. Ya estamos medio, sí, el cassette ya está un poquito. Bueno, a ver, los vinos baratos en Argentina son el Michel Torino, que ahora se fue a los 300 pesos, es decir, $1. Está regalado. Y después está el Viñas de Alvear, que tomé el otro día, que en vez de venir en 750 centímetros cúbicos, viene en 1 litro. Vino de litro. A ver, hay cosas que te dan la pauta. Vino de tapón y vino de litro es cosa mala. Así que, qué sé yo. Che, Pero bueno, escuchame, ¿qué estás tomando ¿me vos, escuchan a Guta? mí? Guta, la otra vez estabas tomando una cerveza Pero bastante pará, exótica. ¿me ¿Qué estás escuchan tomando ustedes ahora? a mí? Sí. ¿Sí se escucha? Ah, porque me está alargando como Sí. problemas acá y no sé si me estaban escuchando o no. No, fuerte y claro. Ok, fuerte y claro. Voy a decir 2 cositas nada más. Primero, Anma se le escapó la chaveta y no sé qué dijo que le gusta a mano cambiada. Despertó pasiones, preguntas, incógnitas, 4 manos, mano interrogantes. cambiada como mi figura, Sepper, que es a quien yo, digamos, Bueno, figura. Yo les Se digo, va por el chicos, lado oscuro esto es el la Averno. fuerza. O sea, ustedes tienen que pasar los anillos de Dante y caer en el Averno. O sea que cada vez vamos pasando cada vez más anillos. Ah, segunda cerveza, ya pasó un anillo. Por eso está a mano cambiada. Pará. No, Esto recién empieza, a mí no me metas segunda cerveza, primer cerveza, y vos sabés que lo único que me queda es una cerveza de 3/4, creo,
que ya estoy triste. Y me queda la marula o los licores que te dije. Pero Durazno, hay uno un ruso que ingrediente compré. secreto. Hay un ingrediente secreto. Anma, cada vez que va y ve She-Hulk, es tanta la desesperación por ver otro capítulo que va afuera y empieza a acariciar sus apios, ¿no? Y ahora Alma- estábamos Alma hablando de tiene hacer un acceso. licuado de apio verde con amarula. Oh, Yo- boludo, no estoy viendo. En serio te digo. Perdí visión. Pero Arma Desde que tiene estoy acceso, viendo Arma She-Hulk. tiene acceso a los medicamentos. Andás a ver qué está No, consumiendo. no hay Arma. medicamento que te cure. La otra vez estábamos, ¿te acordás que estaba comiendo cuando veíamos She-Hulk? Y me vino una acidez que pensé que tenía una úlcera sangrante. Me sentía tan mal, no pude dormir toda la noche. Bueno, ya vamos, Acá ya- voy a ya leer un vamos a poquito entrar en el chat. She-Hulk. Voy a leer un poco. Vamos a entrar en She-Hulk, pero solamente les voy a decir esto. Fíjense que Anma todo el tiempo está disfrutando de ver 4 o 5 veces un capítulo de She-Hulk. Ver toda la porquería 4 o 5 veces es un placer. Bueno, la primera vez que lo vi, que va a salir en el detrás de cámaras del capítulo 4 de She-Hulk, es la primera vez que lo vi sufrir a Anma posta. Decir, no quiero más, boludo. Entiendo por lo que pasás cada vez que te boludeo con un capítulo, porque realmente me puse mala onda de ver esta porquería. Yo dije, bueno, listo, después de esto, boludo, ya está, cierren todas las mesas, La planta, apaguen las la luces. planta la dejé afuera, vos, en serio te digo. La dejé afuera porque se me estaba secando. No, Yo para mí que es She-Hulk. fue muy juro. bizarro escucharlo a Anma decir, no quiero más, boludo, me aburrí con esto, me duele, me agarró acidez. Así que imagínense cómo está el capítulo 4. Pero bueno, no entremos. Sigamos con esto. Vos tenías más info sobre el Señor de los Anillos, Pato y Anma. Sí, un Sí. pequeño inciso. Acá están hablando de whisky. Ah, no los Tengo puedo, uno. no los puedo Pará, sacar pará. del tema, hijos de Acá- puta. Cada vez No, que lo pero quiero pará, poner pará, serio, cierro como con el esto. otro directo, La gente lo se pide, ponen a vos, mamarse, quiere. Cierro con boludo. esto. Llamen por Pará, favor cierro a alguien con- de Alcohólicos Anónimos ya, Pará, boludo. pará, Lo estoy pará. perdiendo a mis Cierro con coequippers. No, cierro con esto y vamos con She-Hulk. Cierro con esto. Son comentarios anteriores. Acá están hablando de por qué no tomamos whisky. A ver, les explico. Nos aconsejaban creadores, que es justamente el que puse en la intro. El tema es que el Creadores ahora es como un Chivas Regal, un Cardú, un JB. En Argentina vale carísimo. Lo que hay ahora barato es Veneno. Hay dos marcas. Está el W, que es ya directamente para matar hormigas, y después hay uno nuevo que es terrible, pero es terrible, que se llama, guarda el arpa con esto, Pioneer. Pioneer. Boludo, pero eso es una marca, de ¿cómo es? De pasacassette, boludo. Sí, pero bueno, se llama Pioneer, vale 400 pesos, como una Coca-Cola, una botella de whisky. Imagínate el añejado que tiene, de Escocia no viene. Escúchame, Y es Adolfo terrible. Fernández nos dice, a ese ritmo van a tomarse hasta el perfume. Estás loco, man. Acá el perfume más berreta te sale como 2 lucas. Tomar No, perfume, por eso. tomar perfume es para perdón, conchetos. Es para conchetos, olvidate. Quería hacer ese inciso y volvemos a She-Hulk si quieren, no hay problema, volvemos a She-Hulk. Era eso más que nada porque estaban preguntando y bueno, más que nada para decirles un poquito cómo viene la mano. No, Acá sí. No, pará, que hay mucha tela para cortar con el Señor de los Anillos. Ustedes vieron el capítulo. Alma que tenía, creo que estadísticas, vos que tenías cosas bizarras. No, matemos el tema. Mira, Sepperberg sabe, porque aparte el Pioneer, lo peor de todo es que es tan feo que viene con gusto a miel. No, el Pioneer es terrible. Bueno, es imposible, hay cosas que son prohibitivas. Se fue el dólar al carajo y un JB, un White Label, o un Passport, o un Chivas, y un Cardú, olvídate, no podés comprar absolutamente nada. Acá nos estamos muriendo poco a poco, nos están envenenando con las bebidas espirituosas. Bueno, pensar que yo a Listo. los 22 años hacía una promoción en los boliches de un whisky que se llama Smuggler, ¿no? All Smuggler. Que era al mismo rango de criadores, creo que era hasta un poquito peor. Y bueno, sacaron una promoción. No, a mí me gusta. Pero te estoy hablando a marcas, no estoy hablando de sabor. Era como así como. Es inferior. Claro, es obviamente, inferior. Y bueno, lo habían hecho porque habían hecho un estudio de mercado en el cual decían que la juventud
no estaba perdiendo el conocimiento del whisky, La ¿no? juventud está perdida. Entonces querían, viste, volver a como implementar la marca y la necesidad de que los jóvenes volvieran. Entonces, la promoción era, bueno, vos tenías una botella inflable como de 3 metros de Old Smuggler, metías una manito y sacabas unos tubitos. Y unos tubitos de plástico que sacabas un papelito y tenías premios, no sé, remeras de Old Smuggler o no sé, o un whisky o lo que sea. Y la promoción era Old Smuggler and Cola, que era el Whiskola, ¿no? Entonces digo, puta, en ese momento yo tenía una traffic llena de cajas de Old Smuggler con remeras, con cosas que hacían la promoción. Bueno, cuando tengo que mandar la camioneta a Buenos Aires de nuevo, como un tarado no me dejé ni una caja, porque en ese momento era súper guardavidas, súper buzo, no lo olía el alcohol directamente, y hoy me imagino si me hubiera guardado 2 cajitas de eso, cómo lo hubiera aprovechado, boludo. Sería un magnate. Un youtuber magnate. Ibai es un poroto al lado del Guta con esas 2 cajas de. Con esas 2 cajas de whisky, boludo. Acá ¿Cómo? dicen Guta con. Acá Lucas B dice Guta con calzas de promotora, prefiero ver a She-Hulk. Mirá, Lucas, te voy a Podría decir haber un una sola cosa NFT de y eso, mirándote. Imagínate que el Guta está Haga rompiendo la 4ª pared o el segundo monitor y te está mirando a los ojos y te habla a vos directamente. ¿Listo? Bueno, si vos hubieras Yo visto. le estoy entrando. Pará, si vos hubieras visto el capítulo 4 de She-Hulk, te puedo asegurar que le pagás una membresía de 10 años en OnlyFans de Guta en vez de ver ese capítulo. Porque no hay nada más desproporcionado y horrible que She-Hulk en el capítulo 4. Sabelo. Ah, tengo mi Acá de OnlyFans. Ecuador, Mi OnlyFans lo pueden encontrar en la página de OnlyFans como Guta Amurant. Listo. Abner Rueda nos dice que en Ecuador tienen el Jaguar, o el Jaguar. El nombre ya es bastante espirituoso. Y después, obviamente, nos recomiendan una bebida clásica, Enigma, pero es imposible tomarse uno de esos. Acá en Argentina, ese es para Guta. Ese es para Guta, pero bien fuerte, pero está complicado. Está complicado. Estamos en crisis total y tomamos lo que podemos. Guta, al final, perdona, me hice una pregunta y no me respondiste. ¿Qué pasó? La semana pasada estabas tomando una cerveza bastante exótica. Sí. Bueno, y lo que pasa es que yo ahora les estaba preguntando, pasa que nadie me escuchaba, por eso pensé que se me había caído el directo. Ponele lo que te compartí. Pará, y les preguntaba, Alma está en otro mundo, boludo. Alma está entre la marula, la vida, la muerte y She-Hulk. Estoy con la marula. Sí, escuchame, boludo. Está comiéndose un apio y tomándose un trago de marula, boludo. No, les preguntaba que cuál me tomaba, si me tomaba una cósmica, una Wolf o me tomaba una Irish, ¿no? Entonces, como nadie me contestó y me sentí solo, me estoy tomando una cósmica que se llama Lager Lupulada Galaxy, para que prenda una luz porque no veo un carajo, Galaxy Single Hop. Tremenda la IPA, tiene un gusto a miel con limón y lúpulo que no sé si, encima es cara, no sé si escupirla, si ir a tomar un vaso de agua con limón, si pegarme un corchazo en el baño o si cantarles un tema. A ver, yo lo único que sé, lo que se me viene a la cabeza es que si Archivos Wayne está viendo esto, tiene que hacer un compilado con la primera parte donde vos decís que no motivamos a que tomen alcohol y esta última parte en lo que estás hablando. Boludo, soy moderado. Sí. Soy un tipo moderado, boludo. Chicos, bueno, acá piden que dentro de poco sale, como no me puedo pagar más la cerveza, sale a la venta la remera y la taza de Soy Moderado, ¿eh? Les aviso, va a salir voy a abrir un shop de YouTube donde voy a vender las remeritas y voy a vender como es las tazas. Así que vayan rompiendo el chanchito y capaz que hasta, mirá, te voy a decir una cosa, capaz que si aprendo a coser con la máquina de coser que me había comprado hace un tiempo para hacerme los zambos de masaje, hasta capaz que haga almohadoncitos con la carita de Alma, de Pato y de Guta. Así que por favor, chicos, ahorren y contribuyan con un almohadoncito. Compartí lo que te mandé. ¡Ay, Alma, estás entre el bien! No, bueno, este es el banner que yo tengo en mi cuenta de OnlyFans. Así que, chicos, y ya saben, si llego a los 1000, real, 100% fake. Si llego a los 1000, hay gente de Panamá.
Escuchen, ¿Sabes dónde lo conseguís, Walter? Yo lo consigo en el Chuy. Cada vez que voy al Chuy me compro 2, 3 litros y chao. Está explicalo regalada. lo que es el Chui. Explica lo que es el El Chui. Chuy está digamos, es una parte de la frontera entre Uruguay y Brasil. Me sale 3 pesos. Ahora estoy con licor de cerveza, que es supuestamente una bebida rusa, que está bastante buena. Pega como que fuera, no sé, que pega como una pata en los huevos. Impresionante. Escu- Tenés licor de cerveza, licor de whisky y chocolate. Está un poco. Escuchame una cosa. ¿Sabés a qué me suena cuando dice me voy al Chui? Que queda en la parte. Me imagino ¿cómo se llama este camino de México? Pasando anda entre coyotes y entre túneles bajo tierra para pasar la frontera y transportar licor, boludo. Eso me suena. Para que no puedo ni escribir. Che, hay gente, yo lo digo nada más, ustedes hagan lo que quieran, pero lo digo. Llevamos 1 hora 30 más o menos, no pasa más el tiempo, che. Y hay gente Oh, no. pidiendo que cante Guta, y no lo digo yo, sino que miren el Boludo, chat. Hay ¿te gente parece está que no pidiendo pasa cante más el Guta, que cante tiempo? Guta. ¿Te parece que no pasa más el tiempo? Para mí recién Yo empezamos, estoy boludo. medio ralentizado, estoy como viviendo. Pero bueno, acá piden que cante Guta, no, lo digo más que nada, no para que cantes ahora, pero que sepas que hay ya pedidos. Y bueno, Para más mira, adelante. yo hice una encuesta Esto hoy es, en mi canal para estrenar la pestaña de comunidad. Hice una encuesta que la El voy a chat te hacer está pidiendo, todos los. Voy a hacerla 1 o 2 días antes de que salgan estos directos. Voy a hacer una encuesta de los temas que ustedes quieren que yo cante. Entonces, ustedes van a proponer un par de temas, yo voy a hacer la encuestita y el que más vote voy a salir. Pero, como me avivé muy tarde, me mandaron un montón. Hoy justo, no sé si todos lo conocen, falleció el cantante de Enanitos Verdes. Enanitos Verdes es un grupo Sí. muy importante y conocido de Argentina, que creo que también lo fue internacionalmente, y que era el tema que tenía una serie muy importante de acá Argentina que se llamaba Amigos son los amigos, que estaba con Pablo Rago y Sí. Carlín Calvo. Y decía algo Carlín así. Calvo. Un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Un amigo es una luz brillando en el averno. Gracias, Pato y Alma, por estar acá. Gracias, Ahí se gracias, fue. gracias, gracias, gracias. De nada. Hay un bis. Si me dicen bis, hay un bis, ¿eh? Ay, ¿Por qué lo decís, Sanguinex? Eh, Que estoy mamadísimo porque estoy fuerte, ¿no? Estoy Me así gustó, como me mis gustó. bíceps. Si vos me dijeras dónde está el baño, mi bíceps se gira y te dice por allá. Está fuerte como chupa chupa de ajo. ¿Qué sería un chupachuja de ajo? Chuja chuja. Yo tomo y se empeda el Guta. Vendetta, mira, de República Dominicana dice muy conocido los Enanitos Verdes. Bueno, falleció el cantante. Una masa, boludo. Tiene unos temas de puta madre, chicos. Si quieren, está bien, son viejos, yo qué sé. Es una banda que competía, entre comillas, competía con Soda Stereo y Sass, ¿no? Miguel Mateo Sass. Que eran como bandas en su momento, que en la época de los militares cantaban como canciones medio como de reproche y de protesta, ¿no? Los Enanitos Verdes no tanto, pero bueno, eran de esa época todos, ¿no? Esos grupos de esa época. Así que bueno, nada. Lucas B dice Pavarotti es un poroto al lado de Mr. Moderación. Sabelo. Lucas, a ver, si tuvieras superchat yo, te doy un superchat, man. Vos sabés lo que es bueno. Vos sabés lo que es bueno. Pará, Mirá, rompo la cuarta pared, Sepper- rompo el segundo monitor, te miro a los ojos y te digo, vos sabés. Ya no me sale el nombre. ya Más que está. la cuarta pared, esto es Spielberg romper la sabe, dimensión. Spielberg tira para arriba, dice. Que sabe de qué está hablando con el. Tira para Con arriba. Miguel Mateo. sí. Tira. Miguel Mateo. Spielberg sabe de lo que habla, ¿eh? Sape. Sape. Spielberg sape. El Lucas Pero B, Sepper sabe sape. Escúchame, yo creo que, a ver, Puta yo creo que sape, está en puta otra sape. dimensión el Pato hoy.
Pato, le estamos hablando al Pato y No, el Pato no, no. está en Vos una lo que hiciste dimensión volantear para- desconocida. No. No, ¿sabes qué no? ¿Sabes qué no? Y te digo por qué. Mira, estoy todavía consciente. Emma, porque vos lo déjame hiciste que haga volantear una para el lado de cosa. She-Hulk. Déjame que haga una cosa. Está tan en otra que se merece venir al frente. A ver. Ahí está. Así está. No, Ahí cuidado. vamos a ponerlo ahí al Patito. Ahí está. no. Ay, hipnotiza, ¿eh? Escúchame. No, ¿sabes qué? Me siento ¿Cuándo? culpable porque vos en un momento lo trataste de volantear para She-Hulk y yo lo llevé para el lado del whisky y ahí se fue a la miércoles. Entonces, si querés, volvemos a She-Hulk, no sé cómo. O si no, vamos con Pinocho, que Pinchoto. iba a hablar Atma. Pero pará, vos porque estás en otra Eh. dimensión, man. Yo te estoy diciendo, Anma tiene más estadísticas y más información sobre el Señor de los Anillos. Cerremos un tema, por favor, boludo. Cuidado que Pinocho tiene un arco bastante profundo, ¿eh? Me imagino. Había un meme. No, no lo había- digo en broma. Pará. No lo digo en broma, me pongo muy serio. Pinocho es un drama. Perdóname que me ría Es un drama toda la seriamente. película. Pará. Es En un terrible. día vi She-Hulk, Pinocho y la mierda esta de los anillos del poder. ¿Te puedo asegurar? ¿Por qué? Pero decime la verdad, ¿a que no te quedás con Pinocho? Sí, me quedo con Pinchoto, obvio. Pinocho es bárbaro. Pinocho, perdón. La Perdón. ballena, Gepetto, el viejo Gepetto. Hay Está más una solo parte, y no joda, que Pinocho y Sepper sabe porque creo que estaba ayer. No me acuerdo si estaba ayer. ¿Lloraste? Pero la marula, yo lloraba. Lágrimas de sangre. ¿Lloraste en serio? Pinocho se transforma en un motor de una lancha y le gana a el Sharktopus, que es una copia de una película de Asylum, el monstruo de Pinocho. No sabe lo que es eso. Pero pará. ¿Pinocho va en lancha? Pinocho era el motor de la lancha. Y es en serio. Pero es una adaptación entonces, ¿no? ¿Cómo Pinocho era el motor Pinocho de la nunca lancha? se vuelve un niño de verdad. Pero Pinocho es el motor de la lancha. Boludo, podrías haber avisado que era con spoiler, man, ¿no? Me acabas de cagar la película que estoy esperando hace Con 3 años. para spoiler. ver. Pero que es como los Spoiler gemelos alert. fantásticos. Pinocho transforme, es un dice Nico. Transformer, te juro. Ahora, yo no puedo ponerlo acá, pero ustedes vayan a una pantallita de Google y pongan Pinocho, meme, porno o triple X y te No, cagás de no, risa no. de los memes que hay. Ya está. Pará, Sabelo. escuchá, cuidado con las es tu canal, pero cuidado con las palabras. Pará, porque ahí- moderate. No Boludo. por. Les dije nada ¿Cómo más que vas a vayan a decir hacer una eso? búsqueda. Moderate. Peor fue lo de Alma que dijo que le gustaba mano cambiada, boludo. Y el Lucas el dice desmoderado soy Pinchotrón. yo. Pinchotrón No, es- me gustaba nada, no. Pará. Yo dije que estaba a mano cambiada, como decía mi gran gurú. Sí, No, pero a mano cambiada queda ponele el feo nombre también, que vos quieras, gran gurú, menos gurú, lo que vos quieras, pero el mano cambiada quedó grabado. Es más, si ustedes No, miran... mano cambiada y mano dormida. Claro, pero aparte el gurú de la soleo palermitano, no cualquiera. Yarnado, vamos a hablar de. A Alma le gustan las películas clase B. Vamos a hablar de películas clase B en algún momento. Y estamos hablando de Pinocho. No, pero Pinocho es una obra de arte, ¿no? No spoilees a la gente porque hay gente que seguramente va a ir con. Mirá, yo creo que del público muchos van a ir con el hijo al cine a ver Pinocho. Sí, o sea, te vas a encontrar con 45 minutos más y con una película que se te hace tan larga como ver crecer el pasto. Como la nariz de O Pinocho. sea, el problema de esa película es el ritmo, no es la película en sí, pero el ritmo es atroz. ¿Hay canciones? Hay canciones y agregan canciones. ¿La verías otra vez? Son horribles. Sí, si no tuviese nada mejor que hacer, como tirarme, no sé, de un precipicio o cortarme las pelotas con una Mirá. cuchara, sí, creo que sí. la Acá hay vería algo igual. interesante que puede ser interesante. Acá Adolfo Fernández habla del multiverso Disney Asylum. Sí. A mí, yo vi varias películas de Asylum y hay algunas que están entretenidas, la verdad. Sí,
¿Vos O cuál sea, pondrías? esto tiene copia de Asylum, pero sin la diversión que te da Asylum. Asylum tiene películas dentro de todo, entretenidas como para mirar, obviamente no sería. Che, Claro. en mi cabeza ahí me está mareando. Guta, sacá la cabeza. Es que me yo está todavía la Me estoy dejé porque todavía. emparanoiando. Me estoy Imagínate, emparanoiando. imagínate cómo, Yo para mí me imagínate cómo quiere está mi hipnotizar a internet. la audiencia. Imagínate cómo está mi internet, que todavía a mí no me aparece No, la sacámela cabeza en porque el me estoy directo. me veo la cabeza y me de golpe como que me introduje. Boludo, no me están En escuchando a el mí, ¿no? universo, No. en el universo de la locura. Mirá, te compartí algo que te mandó No. Bagatoli. Che, escúchenme, ustedes no A me ver. escuchan a mí, ¿no? Te escuchamos, estás muy callado, ¿eh? Es que, boludo, no me. Estás muy Hablo callado. y me da pelota, Habla. boludo. Yo voy al baño un segundo, habla. Pero no es que quiera hablar, es lo que el tema es que no sé si me escuchan, porque la cabeza que puse todavía no me aparece a mí en el directo. Imagínense qué retrasado que estoy. Todavía no me aparece la cabeza que puse en mi internet. Hay un delay, ¿eh? Hay un delay. Claro, estoy loco, man. No me aparece la cabeza todavía. Por eso la dejé. Hola. Sí. Hola, Adelante. dinos. Nada, boludo. Yo qué sé, es que estoy perdido. Estoy perdido, boludo. No sé Bueno, a ver, No, ya está. Acá es el vamos momento. Ya. vamos a terminar un poco con este tema de Rings of Power, ¿no? ¿Vos lo recomendás, no lo recomendás, Pato? ¿Lo verías de vuelta? ¿Rindo pago? Sí. A ver, es una basura, es una porquería. Yo no se lo aconsejaría a mi peor enemigo, se lo aconsejo. Es decir, es un horrible, es una porquería. Muy feo. Sensaciones, señores. No, hablando en serio, no tiene sentido, es una porquería. Basura pura. Un pedazo de Meg atada de un palo. No, un desastre. Pero aparte es como una novela, o sea, los Acá planos son de ponen novela. falta Gildorian, que es moderado. Gildorian, un abrazo a Pero Gildorian. Gildorian es muy moderado para esto, o sea. Un abrazo a esto es el Gildorian. control. Esto es el caos. Yo no sé, Gildorian acá es como que yo creo que colapsaría el sistema. Pero bueno, puede ser, todo puede ser. Los Gildorian se mata. Si llega a ver esto, la moderación del Guta es impresionante. Sí, por eso a mí cuando me Gusta. invitó, ¿Dónde está a el mí me tema? invitó a hacer un directo Gildorien y la verdad que no, paso por una cuestión de que me parece que por ahí si yo bien me puedo poner a hablar en serio, porque me han visto hablar en serio en mis videos y ese tipo de cosas, y la verdad que no sé si soy el target para ese tipo de directos, ¿no? A mí me gusta un poco más la cosa descontracturada y por ahí si me pongo a hablar estas boludeces o como cuando me pongo a hacer un directo con Anma, me pongo a decir estas cosas, creo que Gildorian se pega un tiro en directo, boludo. Y bueno, vamos para. Ahí pico de rating. Soy moderado. Pico de rating sería. Sí, no, pero no creo porque a mí, a ver, yo puedo hablar un rato, así con Anma, vos me escuchás en un directo con Anma y yo soy bastante serio, hablo más en serio que acá, que es más descontracturado, ¿no? Pero en algún momento cuando hablamos con Anma, nos cagamos de risa y está todo bien. Yo creo que la audiencia de Gildorian no soy para la audiencia de Gildorian, ahí está. Voy a ponerme así. No te encasilles, ¿eh? No sabes nunca. No te encasilles porque. No, yo yo creo que- solamente sé que yo no me sentiría tan a gusto, nada más. Yo no me sentiría tan a gusto. No, Bueno. no creo que sea como, o sea, no creo que sea mi espacio, ¿no? No creo que pueda ser yo en ese espacio para no cagarle un directo a Gildorian, ¿no? Archivos Wayne. Archivos, güey. Y después la cárcel. La cárcel de cadena perpetua. Bueno, a ver, para aportar un poco más de lo que dijo el Pato. Información. Parece una novela, una telenovela, pero de esas tipo La Rosa de Guadalupe, los planos, todo está armado como que fuera una novela. Todo muy sobreactuado. El tema, bueno, ese de te agarro el sable de Galadriel al otro. Enfrente de todo el mundo, nadie vio nada. Impúdicos. Es todo como que, no sé, yo qué sé. Yo pensaba, ¿estos qué quieren hacer? Porque digo, si querés hacer una novela,
aprendé de Televisa, que te la hace con 3 pesos, y sale algo que te la consume esa gente que estás apuntando, que es 1.700.000, 1.300.000, dependiendo de la medición. Porque aparte, esta madre, entre el capítulo 1 y 2, perdió 500.000. O sea, está a niveles de Lois y Clark. Va, Lois y Clark, no, Superman y Lois. Bueno, pero eso sí es Y una Superman y verdadera Lois serie, ¿eh? Eso vale es una 3 buena pesos. serie, ¿eh? Está Por- buena la serie, pero digo, sale la millonésima parte de los Anillos del Poder. Para tener en Estados Unidos 1.300.000 vistas, gastan 3 pesos. Igual, Hay gente que dice igual que- vos fijate una cosa, ¿no? ¿Cómo habrás llegado a la desesperación que el mismo Amazon salió a poner, estoy seguro que salió a poner un pastón así grande, monumental, para que todos los que hicieron El Señor de los Anillos, los que hicieron los Hobbit, salieran a defenderlos de los que en teoría son los fan hater, los mismos fan que hicieron un éxito su película, ¿no? Vos fijaste la mierda que estamos viviendo, ¿no? La hipocresía de la gente. El cómo por ganar 2 mangos con 50, como el vendido sorete de Neil Gaiman, ¿tá? Que subvertió toda su obra y también salió a defender El Señor del Anillo. ¿Por qué no te callás la No, y boca y te la pones a la defender gente tu de Star obra Wars. que bastante la bastardeaste vendiéndosela como que hiciste a Netflix? ¿Por qué carajo? Pero la gente de Star Wars salió a En esta defender te al ven, en otro esta te cuando son banco, ¿eh? indefendibles ellos. Es como que vos decís, ¿pero qué salís a defender? No, Gaiman está perdido. Gaiman está perdido. No, Gaiman se fue a la mierda. Y a ver, escúchame, Pato, Con todo respeto, Gaimanense, fuiste a la aclarame algo mierda. porque acá se Pero- arma. Aclarame Ya, algo porque Soy acá se arma. moderado. Lo corrompiste me- a Arma. No, Le- no, le- no. Me contagió me contagió la moderación. Lo de este corrompiste gusto. a Arma, le pasaste todo la Boludo, energía ahí. boludo, me parece, No, es la reina. me parece la que me lo reina que ha merezco, tomado ¿no? mi Me cuerpo. merezco Gaiman. corromperlo a Anma porque el hijo de una gran 7 me corrompe todos los días mirando porquería. Él me Oh, llevó al abismo de ¿por qué? She-Hulk, él me Pero llevó al yo te abismo de llevo- yo Resident te Evil. llevo a ver No. cosas de calidad, Guta. Escucha, y, Eso es y cosa aclarame de una cosita, calidad. Pato. Aclarame una cosita porque acá me parece que se va a armar una pelea virtual en la cual se va a terminar nuestra No. amistad. Vos acabás de decir una ¿Cómo cosa pelea muy, virtual? muy Por grosa. favor, tomate Muy- unos vinos, se te Pará que la tenemos que pasa. remar. Vamos, todavía no vamos la hora, las 2 Muy, horas. muy Pará grosa. que- No Lleguemos hemos al llegado final. ni siquiera a terminar el primer tema. No me importa. Acá las cosas, Dale, cla- decime, ¿querés acá las pelear? cosas ¿Querés claras. Acá las cosas claras. Pato, me dijiste, Pará que voy a en poner esta, el esta te coso, ¿no? Alguien banco. tiene que- En esta te banco. ¿Y en cuál no me bancás? Aclárame, clarificame. Bueno, en esta te banco, en las que no te banco no te digo nada. No te voy a decir Pero esta ¿en te cuál banco, no me boludo. bancás? Tirame una que no me bancás. Yo quiero saber, quiero los calzoncillos, Archivo, los güey, calzoncillos al archivo, viento. güey. Pero pará, ¿qué? No. A ver, A calzón Faltan- quitado, a calzón quitado. Mostrémonos las bolitas. la gente quiere sangre en el chat. ¿En Mirá, cuál? hay ahí algunas- dice, ahí Señores, dice, hay Guta algunas- no sabe lo que habla, en élfico. Mirá, y tenés Señores, los tres. hay Señor algunas de en los las que no te Anillos. banco, hay algunas en las que no te banco. ¿Ejemplo? Esto... sí. No, te estoy jodiendo. No, 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 esto no, es no, no, para no, el no, no, chiste no. de- Acá no hay todo. joda posible. Acá si no me bancás, o sea, ¿estás conmigo o estás sinmigo? ¿O estás en contra mío? Así que tirámela a ver qué canal sucho de por ahí te mandó a hacerle la guerra al hijo de Guta. A ver, manda, dale. ¿Qué sos, Soy Tim? ¿Qué? moderado. No, hay un canal que me habló mal, pero no voy a decir cuál, que tiene que, y conocido por todos, pero no voy a decir ahora mismo cuál. No puede ser. Me parece que no. ¿Te habló mal de este canal? Me habló mal de Anma. Me dijo que era un manatí rabioso, que iba de buen Eso está tipo. bien. Eso está bien, vos. ¿Me estás hablando en serio, Es demasiado Pato? bueno. ¿Me estás hablando Gracias. en serio? No, te estoy jodiendo. Ah, boludo, porque si me por estás hablando en favor. serio, ¿Quién va a voy hablar al mal? cuarto, agarro la ametralladora de ¿No te depredador. sonaba raro que No, hablaran no, también de mí? pará que rompo la cuarta pared. Rompo la cuarta pared y el segundo monitor. Voy al cuarto, agarro la ametralladora de depredador, miro a la pantalla, los miro a todos y digo, ¡Contacto! No, ahora, a ver, si yo tuviese que definir quién es el psicópata del grupo, diría que es Arma. Tal cual, no queda ninguna duda.
Es ¿Por Arma, qué ese es el termina? tipo que vos no sabés y te clava el puñal, la daga por la espalda. Y con la y te dice, musiquita, y con la musiquita de Quickie, 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 Quickie. hola a todos, manate, hola a todos, manate. Chan, chan, chan. Es más, vos decís 3 No, veces señores. Anma en el espejo no. y te aparece de atrás, boludo, a mano cruzada. Anma, Anma, A Anma. mano cruzada Quickie, y mano quickie, dormida. quickie, Y mano dormida. A mano dormida. La gran motoneta. No, Arma es el perfil del el serial killer. Tal Claro. cual. Claro. Psicópata americano, boludo. Psicópata A ver, uruguayo. acá dicen una encuesta. Acá quieren que armes una encuesta a ver quién es el psicópata y vas a ver quién gana. Es más, ¿sabés qué quiero? ¿Sabés qué quiero? Un NFT, gusta. un NFT que sea psicópata uruguayo en vez de americano. Psicópata uruguayo. Sabelo. Con la cara del chabón que hace de Oriental, el Batman de psicópata Nolan. oriental. Pero podés armar una encuesta a ver qué. Porque acá todos dicen, Armá pero la yo creo que. encuesta, Guta. Ah, encuesta, a ver qué la bueno. gente vota. Ah, la máquina no me está explotando, ¿no? No estoy está súper bien. recontra contracturado por todo lo Pero que me Ferraz, sucedió en ¿qué el te día. hace? No tengo un caño de agua pegado con un chicle para no desbordarme de agua mientras Tomate hago un el directo. vino, Guta, y descontracturado. Bueno, a ver, Pero decile al explícame, vecino que se explícame cómo hago decile al vecino que se la cosa, la desconecte y que te encuesta. deje la- ¿Cómo hago la encuesta? A ver, ¿el pato Que es se un desco- traidor que no me banca en todas? Esa sería una. La 2, qué? ¿Anma Te pidieron es la un del psicópata a mano psicópata. cambiada? 3, ¿el Guta Puede es ser. un hombre moderado al cual todos tienen ganas de escuchar porque el tipo es sabio en Pero todas no sus podés hacer declaraciones? una encuesta así. Tenés que ir tirando encuestas con Ah, fulano, pero- mengano, sultano. Ah, Son bueno. tres peor. encuestas en una. Es peor que el servicio de medición de streaming esto, sí. Y boludo, pero yo hago la gran Netflix. Esto es como Rotten Tomatoes. Claro. Yo hago la gran Netflix, man. Che, me parece A que ver, se nos que me cayó mandó- porque nadie está escribiendo. No, Amael te mandó acá, mirá, te mandó un NFT que te lo voy a compartir, porque vos no compartís nada. O sea, estoy viendo de que no compartiste la noticia que puse. Entonces te voy a poner lo de Amael a ver si al menos. Bueno, Lo compartí. mientras pones eso, le voy a contestar a mi estimada amiga Daisy. ¿Era Blanc? Estimada Sí, Daisy, compartir. usted me ha dicho que no cante y yo en un comentario le puse que tenía tiempo 3 días para entrenar a sus gatos, que sus gatos la Uy, miran bigote. mal porque realmente le están diciendo, ¿por qué no nos presentaste antes a Don Gato? Y 3, yo sé que muy en tu foro íntimo decís, necesito que este pibe cante. Necesito irme a pasear a los gatos con un canto del Guta. Así que este tema que voy a Cantate cantar una en un de Yayo, ratito Guta. está dedicada a mi amiga Daisy, que nos tenemos afecto mutuo. Amor y desamores. Hola, saludos a todos. Hola. A ver, ¿ya compartiste? Ya compartí, pero vos no me das bola. Yo soy como de Oh, Witcher, mirá, ¿eh? soy de Witcher. Sí. Vos sí sabes que sos lo que es bueno, Bagatoli, ¿eh? Vos sí sabes lo que es bueno. No. Ahora, ¿qué hace Se el puso pato con atrás. traje ahí, boludo? Nada que ver. No. Está bien, no, está bien. Está bien. Estoy ahí en la. Y Alma está medio Yo voy ahí. pícaro ahí en el agua, ¿eh? Alma está medio pícaro. Y la verdad que yo ya a esta altura. Alma, Señores, estamos en un momento crítico. Me acaba de llegar una notificación. Opa. Son las ¿Qué te dice? 19 horas 19 y un horas. canal muy importante está haciendo un streaming hablando justamente de lo mismo que estamos hablando nosotros. Espero que no se vaya gente, por favor. Ahora bueno. vamos a ver quiénes son los traidores. Pero sos un copado. ¿Por qué tampoco nos das el nombre del canal? Así se van todos a ver qué están hablando. No. Trágame tierra, por favor. Yo remando. No van a encontrar lo que están Remando encontrando este acá. directo en un mar de dulce de leche repostero con 2 palillos No, de Amael montadientes dice, me de voy. remo y No, el pato haciendo la gran tiburón. Turururu, Sube la tururu. audiencia. El pato, mira, yo te voy a decir una Mirá, cosa. mirá. Alma, Samba ¿viste? TV dice que tuviste 8 millones de visualizaciones. Alma, yo te voy a decir una cosa. ¿Te acordás cuando nos mandaron un mail que dijéramos que no metiéramos al pato porque era un infiltrado de otro canal? ¿Qué razón Sí. tenía ese mail, Qué razón, ¿Por qué? No la vi venir. ¿Por qué? No la vi venir.
¿Por qué? ¿Qué va a ¿Por hacer? qué? ¿Te fuiste, Pará que me están Pato? llegando, me están llegando de todos lados NFT. O sea, si tu Yo pensé que iba a computadora ser está a punto de donaciones. explotar, la mía está a punto de detonar. ¿Qué? ¿Qué cosa dijo? Te voy a mandar otro dijo? NFT que me mandaron. La mía está a punto de detonar. Sí, está a punto de detonar. Así Turbísimo. Bueno, está cuidado con lo que vas a Turbísimo, abrir, turbísimo. Cuidado con lo que vas a abrir. Turbísimo. Está a punto de Sí. explotar a mano cambiada. Turbísimo. La mía está a punto de explotar, cuidado con lo que abrís. Sí. No lo mandes directo, Listo. ¿Sabés qué? Me No lo acaba de mandes. llegar una notificación de YouTube que se cayó el directo y que Cerraron y que el canal. Mirá. El canal acaba de cerrar. Vane G nos dice, nadie les hace competencia, chicos. Apoyo con manos inclusivas. A mano cambiada, como dice. A mano cambiada, ya quedó. Tendría que Gran haber dicho. puesto la intro a Gracias, mano Vane. Gran cambiada. dicho Gracias, del Vane. gran Zepper. Uy, Bueno. Uruguayan Psychopath. Sí, está bastante bien y respeta el afro, ¿eh? Respeta el afro, sí. Estuvo moderado. El NFT estuvo moderado. Estuvo muy. Muy bien, muy Sí, bien, muy sí. bien. Muchas gracias, realmente ese NFT me encantó. Ay, ay, ay. ¿Qué te iba a decir? Pará. Pará. ¿Se murió el Gusta? No, esto hay que marcarlo en el no, calendario. no, tomó carrera. ¿Dónde dejé el calendario? Es que, escúchame. Bueno, pará. Voy a decir una cosa, Ay, chicos. ay, ay. Acá hay 70 personas. Bueno, les cuento. Ah, Les cuento porque no lo llegué a poner. Si quieren ir a suscribirse al canal del Patito Lancaster, es Pato Lancaster. ¿Está? Por más que nos venga a tirar el directo y nos venga a remar en contra, con que hay otros directos mejores que este, está. Ese es el de Patito Lancaster. Después el de Manatí Esquiciado, todos los conoces, Sanma TV. Y bueno, el mío, si Sí, están ese acá, es, lo conocen. ese es el- O sea, si no, no estarían acá. Así que pásense por allá. Y bueno, de esta porquería que estamos haciendo hoy en día la van a tener todas las semanas seguramente. O por lo menos los primeros meses o la primera temporada, que es la dimensión desconocida, el Averno, ¿no? Ya vendrán tiempos mejores, ya vendrán tiempos donde tendremos bebida de mayor calidad y no nos quemen las neuronas. Y bueno, nada. Adiós. Sí, hay un No. problema en el chat. Hay un problema en el chat. ¿Qué pasó? Amael nos está spameando. Nos está spameando. Yo no conozco. La Granja Zenón está transmitiendo en vivo. Cagamos, dice. ¿Quién? ¿Quién es la Granja Zenón? ¿Quién lo conoce? Yo todavía no, a mí ¿Quién todavía te no me conoce? llega ese No chat. tengo ni idea. No, no te. La Ahí Granja- arriba está, ¿eh? Dice. No. A ver, ¿para dónde está? Amael B. Cagamos. La Granja Zenón. ¿Pero quién los conoce a la Granja Zenón? Cagamos, No sé la quién Granja es la Zenón Granja Ni idea está quién es la transmitiendo en Granja vivo, Zenón, cagamos. Pero quién bueno. ¿Pero quién Digo, te conoce? si hacen queso en esa granja, que manden para acá. Yo qué sé. El de la vaca Lola. No, eso no. Acá. No, esas cosas no. No, Acá dice, yo estoy aquí por Manatí. Decí que hay muchas Gusta y la- chicas, si no me pongo en barra brava de cancha de fútbol y les hago una cancioncita, que me cierran el canal a los 5 segundos. Decí que hay chicas. Zafaron porque hay chicas, mirá. Unas VTubers. VTubers son los muñecos estos que son. Ah, pará, si son igual. unas VTuber, pará que yo me voy del directo al otro directo, man. Bueno, pará, Los pará, dejo, pará, chicos. pará. Te voy a compartir la noticia esta que vos estabas comentando. Te la estaba buscando. La de los 3 del Señor de los Anillos, el Wood, John Austin, etcétera, etcétera, que aparecieron con una remera que dice Todos somos Guta. Ah, bien. En élfico. Bueno, Bien. entonces, Para los que no entienden élfico, yo se los traduzco. Dice Todos somos Guta. entonces no Ahí en Discord soy, hay otro NFT que dice Discord. entonces no soy vendido y creo que realmente no le han pagado esos hobbits. Creo que realmente lo dicen de corazón, esto de apoyar a Ring of Power. No es que sea vendido, no es que sea la que ustedes ya saben, no la voy a hacer la gran. Pero debo decir que sí. Han hecho Si un los montón de tipos saben, películas. saben. Yo creo que les pagaron a los Nah. hobbits. Eso que. Si dicen que todos Les somos Guta, pagaron. si todos somos Guta, no, les No, pagan pero estos nada. quiénes son. Lo hacen de ¿Y corazón. estos quiénes son? A ver. Ustedes son haters. Ustedes son fan haters. Porque si dice todos somos Guta, y bueno, no son pagos. Realmente saben. ¿Cómo que no? Ahí está. Sí, ¿ven? puede ser, viste, están medio seniles, ¿no? O sea, tienen mi edad. Seguramente estén medio seniles.
Sí, no, Están hechos mierda, ¿no? Sí, ¿O me parece? la verdad que sí, ¿no? Bueno, igual cuántos años tienen, boludo. No sé. sí, estamos muy Menos que la complicados. reina, Ah, menos que la eh, reina, seguro. me parece Y que la ya reina entramos, ya Gloria. estamos, el Averno, ya la puerta del Averno ya la vemos. Ya Ya estamos ya está viendo la abierta hace rato, Pato. No. Yo creo que ya la puerta, llegamos a la puerta, estamos Bueno, golpeando y vamos a entrar, escuchen me una cosa. parece. ¿Ustedes tienen A algo más ver, del Señor de los Bueno, Anillos o lo damos por vamos a muerto? She-Hulk. Vamos a She-Hulk. Vamos a darle She-Hulk porque yo She-Hulk sí la Dale, pude dale. ver. She-Hulk Porque sí lo la único pude que ver sabe el Guta. y tengo mucha tela O sea, para lo tengo que cortar. llevar de la mano a ver She-Hulk, porque él solo no se anima. No sé por qué. Con todas las alegrías que te ha dado. No sé, yo te voy a decir una sola cosa. Yo puedo ser un hater, pero verte llorar porque no dabas más de ver por segunda vez She-Hulk en el Pero cuarto, no es llorar, no no, solamente pará, me dio pará. muchísimo placer porque sos un reventado que me has llevado por una senda que no quería transitar, sino que además que nunca pensé en mi vida que iba a escuchar que no quería saber más nada con She-Hulk. Y a veces te pasa, vos. A veces te pasa que ves Pero algo nunca tan pensé que a horrible, vos, ¿entendés? O sea, para mí eras, si eran Grey, tenía 50 sombras, yo pensé que vos eras las 150 sombras de Grey. Nunca pensé ver caer a un pero soldado digo, a como ver, vos. pensá toda la mierda que me he comido en los últimos 4 años y no me he perdido ninguna. He visto prácticamente todo. Me siguen cayendo NFT. Te subí uno. Déjame ver a ver si hay otro. Porque me A ver. están lloviendo NFT. ¡Opa! Mirá qué pro que estoy. A ver. Acá. Tengo. ¿Quién soy, che? ¿Quién soy yo? ¿Menem? Mirá el bultito que tengo. ¡Opa! Bueno, Rodrigo, te voy a marcar esta noticia para ya mandarla después. Se las muestro a los chiquilines, a ver qué les parece. Chiquilines, nótese que los trato de chiquilines. Ah, pero mirá, soy ¿cómo se llamaba el bailarín este de ballet? ¿Del Boca? Mirá. ¡Apa! ¿Parece? ¡Apa! Y está ¡Apa! para que no me vi. ¿Y el ¡Apa! cuarto personaje Shintoki? Con ¿El esa cuarto foto personaje me quién? equivoqué de profesión. ¿Para qué me hice youtuber si podía estar haciendo pou, chica, chica? Mirá Ay, vos. arrancamos ya. Bueno, Arrancamos. se Mirá abrieron vos. las puertas del Averno. Se abrieron las puertas, nos están invitando a pasar. Buenos días, Fa, señores. no seas malo. Buenos días, señores. La seriedad la mantuvimos lo que pudimos, pero Tenemos- el Gusta hace No, todo pero lo son posible las por 19, llevarnos a la vamos muy pérdida. poquito, son 2 horas nada más. Pero- Claro, ahora Pero vos no te en hiciste 20 el minutos humilde, cortamos. no te hiciste el serio antes de destapar la vodka y dijiste, oh, esta vez vamos a mantener la cordura aunque sea el tiempo mayor posible. Ay, no queremos extender el directo mucho, lo queremos de 2 horas nada más. Y ahora te andás quejando que vamos 2 horas. Escuchame, yo recién llevo la mitad de la cerveza y tengo 2 más de donde Sí, vinieron Gusta, estas. estoy preocupado. Shintoki, el único que no sé quién será, pero debe ser. Shintoki tiene un cuadro patológico, porque el otro día estuvo a las 7 horas y media, dice que se va. No, A ver la y bueno, VTuber. está, Me preocupa mucho eso, ¿eh? claro, no, Shintoki. pero si acabas de decir que Si hay se va, otro, no hay vuelva otro- Shintoki, ¿eh? hay otro canal con un directo. Obviamente que se nos va la gente. Y Hintoki es No un vas a- vendido. Hintoki no vas a encontrar. Hintoki le regalaron una entrada para el cine y se va a ver El Señor de los Anillos al cine. Listo, ahí está, ahí lo tenés a Hintoki. Ahí está. ¿A quién le gustó? ¿Vos viste She-Hulk Patricio? ¿O no lo viste? Sí, como que no lo voy a ver. A mí no me. A ver, como dije, que Los Anillos del Poder es una basura total, integral. A mí She-Hulk, dentro de todo, sinceramente me parece basura, pero consumible. Es decir, ya sabés lo que vas a ver. Y va cada vez más bizarro. Y como a mí lo bizarro me gusta, es decir, a vos te gustan las películas de clase B, yo creo que ya She-Hulk dijo, bueno, vamos por acá, es una huida hacia adelante. Quiero ver qué es lo que voy viendo en cada capítulo. Uy. A Bueno, ver, ¿qué mira, pasó? yo acá en esta, así que como vos no me bancás en muchas, Dale. y me bancás en una Está cada bueno. mes, Dale. está. Yo te voy, Dale. en esta realmente te súper diciendo, justo una de las cosas que decíamos, y acá me pongo en moderado y me pongo en serio.
El otro día cuando estábamos haciendo el behind the scene con Adma, que vos estabas durmiendo la mona, o sea, la botella de vodka que te habías tomado, estábamos haciendo el detrás de escenas y le digo justo a Adma, ¿no? ¿Sabes que a mí las series me gustan con que tengan una especie de... A ver, pueden ser capítulos inconexos uno con otro, pero me gusta que atrás haya como un trasfondo, ¿no? Por ejemplo, te voy a contar la que yo estoy mirando, que es Supernatural, ¿no? Supernatural tiene capítulos en los que van y matan un hombre lobo, o matan un ángel, o matan esto, lo otro. Sí. Pero siempre vos sabés que en el trasfondo los tipos están en la búsqueda de, dependiendo la season, de matar a un dios, o de matar o de la búsqueda de matar a Lucifer, o cosas así. Sí. ¿Entendés? Siempre tienen algo de fondo. She-Hulk no tiene nada, porque en el momento que vos decís, bueno, acá te van a poner un poco la trama, que es en el capítulo 3, que es cuando la atacan en el callejón, que la ataca como una especie de banda organizada, ¿tá? Vos decís, bueno, ahora te van a mostrar la verdadera trama. No, en el cuarto capítulo ni siquiera se hace, la única puta mención berreta que hacen es que el padre va y dice, te compré una cámara por si te vuelven a atacar y compré una pala. ¿Para qué es la pala? Y para hacer pozos. ¡Cuac! Y agarrar la pala. ¡Cuac, cuac, cuac! Mirá, cuac, cuac, pato. Mirá. ¿Qué te iba a decir? No te lo mereces, pero lo hice igual. ¿Qué te iba a decir? Bueno, el tema es que no tiene ningún tipo, no tiene un objetivo, no sabes a dónde va. Todo el tiempo están cambiando. De hecho, cuando vos agarrás y decís, bueno, por fin vamos a ver a Hulka, que por más que sea la que rompe la cuarta pared, que por más que sea la abogada de los superhéroes, vos querés verla en acción, querés verla pateando traseros y no solamente moviendo traseros. ¿Está bien? No. La única parte que hay de acción es contra unos demonios pedorros donde lo único que hace es hacer lo mismo, agarrar y revolearlo. Parece que estuvieran jugando al guante y a la pelota de béisbol como hacen todos los norteamericanos. Una porquería. Y es más, ni hablemos del CGI, porque la verdad, con la mano en el corazón, cuando están en las citas y le muestran los brazos de She-Hulk, no he visto malformación más grande anatómicamente que ese puto CGI. Yo le doy Es un 9 de 10. horrible, man. Yo estoy viendo la versión, muchas gracias por el que me mandó la noticia, discúlpenme, pero el alcohol no me deja pensar. Pero me están gustando las depredadoras. ¿Qué quieren que les diga? Las depredadoras. No sabe lo que estoy viendo. Estoy leyendo una Para. noticia que me mandaron que esa es la bola que le ve a She-Hulk, para que tengan Pero el idea. título ese parece de una de las películas. ¿Las depredadoras se llama? Digo, podría ser de estas películas, viste, media subiditas de tono y andaría bárbaro. Pero en realidad es una película en serio. Pero vamos a seguir con She-Hulk. Perdón, les voy a mostrar. No, para. ¿Qué es la depredadora? No nos dejes así tampoco. ¿Tiraste una bomba ahí? Bueno, les muestro. Y, a ver, gente, yo creo que vamos a la mierda con esto, Las depredadoras, ¿qué depredan? A ver. Que depredan lo que depredan. Creo que son depredadoras mujeres. Son mujeres. Muchas gracias por la noticia. Realmente la voy a cubrir porque me encantó. Viene eso, la gente, la verdad, no sé cómo hacen, porque buscan, rascan y encontraron esto. La presa es señalada por plagiar este fanfilm que es del 2019. Y quiero que vean, esta es la Naru del fanfilm y esta es la Naru de Disney, ¿no? Y en el 2019 se empezó a gestar esto de Predator, de Prey. Oh. O sea que ella está volviendo medio raro. Y dice que tomó un curso distinto respecto al resto de su franquicia, pero sabían que ha sido señalada de plagio y para colmo existen argumentos que podrían constatarlo. Entonces, si vemos un poco lo que son las imágenes, acá tenemos a Naru, la novia de Guta, uno de los sueños, y acá tenemos a no sé cómo llamarla, Nibiru,
Y acá están las depredadoras. Ahí derrapamos. Esta película sí la vería. Pero, ¿qué estamos hablando de Nopor? No, fanfilm. Guta, sacate eso de la cabeza. Pero no es que me saqué Estamos eso de la hablando cabeza, de boludo. un Me fui 2 fanfilm minutos en porque sentí serio. una goteada en mi casa y digo, uy, se me Ay, rompió ay, el ay, chicle la que goteada tengo en la no. tubería. Ay, no va, Y cuando no, vuelvo no, están no, hablando, basta. me fui hablando de She-Hulk y estaban hablando de depredadoras, boludo. O sea, media pila. Mirá la de. A ver, mirá la Pero de tiene Depredador. skins. ¿Sí? ¿Qué te ¿Tiene? parece? ¿Vos verías esta película? Pato, ¿qué te parece? Sí, depredame todo. ¿Vos gusta? ¡Haceme contacto! ¡Hace contacto, A ver, depredadora! No, boludo, no sé de qué están hablando. En serio, sentí que goteaba mi casa. Pensé que se me había Pero roto el caño imagínate de que- nuevo. Fui Phil, a verlo y cuando vine Guta, dije, los dejé ¿no? con Tenemos a She-Hulk Naru y los con veo su- con Creo depredadora. que es un cuchillo y Guta, una lanza. te pongo en situación, con la- te pongo en que se situación, enfrentan dos noche de verano. depredadoras que son estas Noche, dos de a ver, arriba. pará, poneme en situación, poneme en Este, situación. que Te está pongo en bien. situación, noche de verano. Se ve muy Estás bien, en la la cama verdad con el se ve mejor ventilador. que lo Pará, que lo de Alma, Disney. Alma sigue hablando solo, boludo. Alma, a mí en el directo pasado me dijeron un piropo recopado. El Guta está más allá ¿Qué te del bien dije? y el mal. Bueno, en esta ocasión, Alma no está ni en el bien, ni en el mal, ni en el directo. Yo estoy boludo. perdido, yo Ni en estoy el perdido. directo. Vos me estás poniendo en situación y Alma está hablando por lo bajo, boludo, como un linchera borracho, así tirado, abrazado en forma Pero- fetal a la botella y babeando. Bueno, te saco a la depredadora. Yo porque la gente me lo mandó y yo dije, esto está bueno, hay que compartirlo. Es que está bueno, lo que pasa que me está poniendo en situación Pato. Me dice, te pongo en situación. Dale, poneme en situación. Y vos seguías hablando, boludo, como un linchera borracho, man. Como un juntapucho. A ver, estás en tu casa, pero no me saques la foto, si no, no puedo ponerte en situación. Claro, Pero, Bueno, pero yo no ¿qué me te estás saqué diciendo? nada, amigo. Él te la sacó. No, es Alma que estaba boicoteando el stream. Pero viste que te estoy dando. Viste que. Es más, Alma es un infiltrado del otro streaming. Eso voy al no otro se da. directo. Le están ¿qué vas a pasando. hacer? No. Le están pasando Ese por es un ataque PayPal. Berserker. Le están pasando por PayPal plata para que boicotee esto, man. Sabelo. ¿Sabes quién, No no? tengo, no ¿Sabés tengo quién? cuenta de ¿Sabes quién PayPal. es? No lo digas, pero ¿sabes quién es? Pero no me queda ni la menor duda. Ni la menor duda. Ni la menor duda, mirá. Bueno, ese tiene para pasar, ¿eh? No tiene los mismos recursos que nosotros y nos boicotea a nosotros. Sabelo. Pero no sé si Sí. no tiene los mismos recursos. Me parece que tiene un poquito más de No, recursos. tiene más, porque hace las pelotudeces esas que vos sabés que Sí, hacen los, sabelo. Bueno, dale, poneme en los- situación que los ya gameplay y todas estoy, esas ya entré en calor, dale. A ver, y mira, y es más, el chat lo sabe. Algunos del chat me parece que lo. El saben chat quién lo tiene tanto. sabe. Sí, Shintoki lo sabe. Sí, Shintoki sabe, dale. Bueno, ¿qué pasó con la foto? Porque si no, no tiene sentido. Ay, pero la sacó Alma, man. Yo no te la saqué. Alma, ¿estás ahí? Se enojó Alma. Alma, Pero dije, Alma, situación. ¿Sabés lo que está haciendo Alma en este momento? Se fue a buscar un berro de esos verdes que tiene acoso, cortó un berrito y lo tiene abrazado así como un bebito acariciándolo y está en forma fetal, no sabiendo para dónde No. arranca. Alma está totalmente Te lo dije, destruido. Te lo dije. Vos me decías, Alma, y yo te decía, no, el botella que quiere entrar en esto, pero Alma. Pará. Vamos a los dedicarle escuches, un no los espacio. escuches, Pará, Berro. vamos a dedicarle un Vos poco. sabés que eso es especial. La mitad de la pantalla, la parte presencial y primordial de la pantalla se la vamos a dedicar al Botellas. Ahí está. El chat sabe, ¿eh? El chat sabe. El chat Sabe. los del chat se hacen los revoludos, pero El chat saben mirá, todo. el chat sabe saben y no dijimos todo. nada, ¿eh? No dijimos nada y el chat sabe. El chat Pero bueno, sabe. continuemos porque ahí viene. Es que Ahí está el viene abuelo la- Palpi acá, entonces. Ahí viene la creadores, sí, eso es lo que. Sí. Perdón, Guta, no, te quería poner en situación, pero no situación. está la foto y te voy a poner en situación sin la foto, es como, es medio Bueno, raro. Alma, ¿podés poner de vuelta la foto de depredadoras que me quieren poner en situación? ¿Qué pasó con el Estamos en un bucle. Esto es un bucle, ¿viste? no. Alma no Este- está ni este es el- escuchando, boludo. Alma, yo te digo lo que está haciendo Alma en este momento. No, Está Dios. editando el video que va a sacar para su canal dentro de media hora. Porque yo a veces me pongo a hablar con él y cuando digo, Alma, ¿estás ahí?
No, sí, estoy acá. 2 minutos después sale en su canal, sale un video del Señor de los Anillos. O sea, yo le estuve hablando Ajá. 25 horas al pedo y el tipo editando un video, Pero boludo. yo te dije, estoy editando un video, Guta. Bueno, ¿y ahora qué Archivos estás Wayne. haciendo que no escuchaste lo de poner la foto de Archivos Depredador? Bueno, a ver, la del depredador al final lo pongo, no lo pongo. ¿Qué querés? ¿Qué querés? Guta, Sí. me parece que lo perdimos a la Sí, sigámoslo nosotros. Bueno, chicos, a partir de mañana creo que el canal de Alma se va a llamar El Hijo de Guta 2. Lo voy a empezar a manejar porque Alma se perdió. Y bueno, en su testamento dejó que el canal sea mío. Así que, chicos, los espero en El mi nueva manatí varó. comunidad. Varó en la playa el manatí. Y sépanlo. Ahí tenés la foto. ¿Para qué voy a buscar una foto buena? Ahí, Mira, hay alguien ahí, que quiere colaborar. Hay alguien que quiere colaborar. Ahí está, Y no ahí le está. funciona. Poneme en Bueno, situación, tiene- poneme en situación, poneme en situación. Poneme en tiene- situación. ¿Qué es lo Bueno, que te pongo en tenés situación. de pagos? Vos tenías ¿Quién Mercado quiere Pago. ¿era? colaborar? ¿Yo? ¿Quiere Sí. colaborar? No, Bueno, mi abuela, que Pero está ya muerta es hace que, como boludo, 20 años. ¿vos te das cuenta el nivel desorganizativo mental que tenemos que no coordinamos dos ideas juntas? ¿Ustedes se dieron cuenta Pero por 2 estás en el segundos de eso? Averno, viejo. No, ya ¿Qué está. pretendés? Estamos en el Hay anillo de la canales locura, serios, boludo. Llamame Dante. Llamame Dante, por Hay favor. canales serios, no, hay canales serios. Llamame Dante. Tenés Hay razón, plata. Hunter. Ahí volvió la Lo foto. voy a decir. Pero, Estoy viendo a She-Hulk. De vuelta. Es como un placer culposo. Tengo que Guta, superar eso. es el sadomasoquismo. A que en X videos estás en la sección esa, Sparking, dale, Wimping, Sparking, Wimping, ¿De qué estás hablando, boludo? Boludo, BTK. Esto se murió, boludo. Chicos, corran por sus vidas porque esto se Sí, descalibró, Wimping, boludo. mirá, el ADMA es secciones de la página que nombré antes. Cani, Wimping, la otra como es, BTK es atados, mordazados y castigados. BDSM. BDSM es Sado y... Sado, ¿verdad? No. BDSM es... pará. Pero escúchame, Bon, ¿en qué Bon momento, es atados ¿en qué y momento sadomasoquismo. pasamos de ponerme en situación a nombrar canales porno? No, son las categorías, son las categorías del ADMA que ya le saqué la ficha. Es Claro. Canning, Wimping, Spanking, Force y el otro cuál era Force. No, pero pará que esto es en serio, no es broma. Che, Y se boludo, ríe el otro, pará, porque sabe que lo agarré. pará, porque estoy viviendo un mundo bizarro, man. Yo no sé de qué están hablando. Sí, Yo no Force. sé. Yo tengo acá una imagen Gusta, de lo que habla que involucra a She-Hulk, que vos no BDSM. sabés lo que es. $4.90, que no la podés subir. Ahí puse el Sí, link de mirá. Mercado Pago para el que quería. Pero, a ver, ustedes pongan She-Hulk BDSM en el, digamos, buscador, van a imágenes y las cosas bizarras que podés encontrar es impresionante. Pero cuando el tío Guta dijo al principio del directo, vayan y busquen en el buscador los memes de Pinocho, ¡ay! A todas se les cayó la enagua diciendo, ¡ay, por Dios, las cosas que decís Guta! Y ahora están poniendo todas direcciones de películas no por y son todos copados y son No, todos grosos. no, Ahí dejé el para otro link, nada. el link de PayPal para el que Pero quería. Guta, estás tomándolo mal. Lo estás No, yo lo tomando estoy mal. tomando Guta, no te bien. hagas el Yo inocente. lo único que estoy viendo es que están todos en contra del Gutita del amor. No, Nadie son está las- en contra no. del equejo del Guta. No, Digo- lo que pasa es que descubrimos las parafilias de. Claro. Bueno, pero Bueno, al final está el- yo me ¿te quedé pongo cuando situación? me ibas a poner en situación. ¿En qué situación me vas a poner? Bueno, te pongo en situación. Dale. Por favor. Noche de verano intenso, 45 grados. Sí. Estás en la cama tirado, ventilador de techo Sí. con una mosquitera para que justamente los mosquitos no invadan. Sí.
Estás No, tirado- déjame que te haga una No me aclaración. saques la Me cosa. gustan esas lámparas que Sácala. entran y matan a los bichitos. Déjame con una de esas. Bueno, la lámpara que mata a los bichitos y cada 10 segundos escuchás un... Dale, es Se buenísimo. queda el Dale, mosquito pegado. dale, me encanta. Bueno, listo. Persiana americana, 9 semanas y media. Sí, Una palmera que se ve de afuera, una palmera, y sí. un papagayo haciendo... Bien tropical. ¿Qué lo pasó por Y un encima monito un tití. camión a ese papagayo, hijo de puta? No, un papagayo, no. Encima noche, cuando dijiste noche, pero papagayo animales. me imaginé el Vos plástico ese para hacer pipí, boludo. No, bola, ¿qué plástico? No, ¿qué es un hospital de campaña? No, no, ¿Cómo Y hace así. el papagayo? Y así. no me seguí. Yo voy por el lado. Ay, Guta, No, voy por- vos le hablás en serio. Vos le hablas en serio al Guta. A ver. No hay manera. No, vamos a Estás empezar de hablando nuevo. en serio. Vamos a empezar de Abrís nuevo. Por favor, Abrís tu por favor, por favor, corazón. para archivos Wayne, ¿cómo hace el papagayo? No, pero pará, empezamos de nuevo. Empezamos de nuevo, te la voy a hacer. Mira, te la voy a hacer. No se puede. No, ¿ves? No se puede. No se puede, Ya. vos. ¿Para Vamos qué a te ver, voy a esto más compartir específico. un NFT? Empezamos de nuevo. Estás en una Qué choza. barato. Estás en una choza en medio de un país, Tailandia, un país de estos, ¿viste? Estás en medio de la selva. Sí, Estás en una choza hecha de cañas, en una cama de cañas como si fueses un hippie, sí, pero una cama de cañas estás en Tailandia. sí. Me saca la foto, queda. Me quiero contar. Pero eso, Bueno. es Poneme Alma, la ¿eh? foto, poneme la foto. Pero eso es ¿por qué? Alma, yo no Martín, tengo nada que ver, ¿eh? Nos estaba boicoteando. No. Compartí lo que te mandé, que de a Bagatoni, ver. que te mandó. Que todo Pero todo, para que. ¿eh? A ver, Alma, a ver, yo sé que tenés la atención de un pájaro, pero por favor, escuchate, me estás poniendo en situación con tu foto. Dejalo que termine el relato. Porque aparte tengo las ganas de que en algún momento vuelva a escuchar el tucán ese, boludo. El papagayo, digo. Se nos va la gente, se nos va la Tenés gente. razón. 69 éramos, 69 y justo, mira, justo 69. Mirá qué número, ¿no? ¿Qué número? ¿Te das cuenta? Ay, Dios. Ya está, acá juro. Ay, ya. Yo creo que esto lo tenemos que dar por finalizado acá, boludo. Ya fue. No, Gracias, bueno, si la Anna, gente quiere lo cortamos. gracias No, que yo Anna también por te voy a tirarnos el decir, primer quiere, directo. escribe, Gracias Anna por tirarme el canal abajo. Gracias Anna. No sé, la verdad que no sé. Pero yo, Bueno, de última, escuchame, por privado, ¿pero volvemos por qué a... sacan la foto? ¿Pasaste lo de Bagatoli al final o no? Pero Anna, podés ponerla, después la ponemos, pero podés dejar la situación Ah, del Pato. bueno, sí, por favor. ¿Cómo Podés es poner eso? la foto Eso de para antes y archivo, después güey. compartimos el de Bagatoli, por favor. La audiencia Sí, está después la pidiendo, ponemos por con la favor, frase, que quieren que después terminemos la ponemos con la el cuento, man. Por favor, Perdón, por perdón. favor. Ponemos, por Basta, favor. basta Perdón, de irte a mal yo. acariciar Después el la platino ponemos. verde ese que tenés en el fondo. Vamos a concentrarnos, vamos a enfocarnos. Por favor, ahora Sí, ponemos vamos en el NFT. Por favor. Esto es un bucle siniestro. Si vamos con esto, dale que avance y ya lo Pero cortamos, dale, man, que avance así y termine. obvio Quiero vamos a una estar pregunta en un agota, directo de agota, 14 agota. horas. Chicos, el directo de hoy va a durar 14 horas porque es más o menos lo que estimamos que va a terminar la anécdota del pato. Ay, Ana, Pero qué por anécdota, si lo único que favor. te quería plantear una situación de 30 segundos y no puedo. Pero Porque, Alma, saca la foto. ¿podés poner la noticia, man? Todavía sí sin ponerla. ¡Qué noticia! ¡Ah! Mirá, Hunter dice, Alma, Pato y Guta son los 3 amigos. Nos conocemos hace 2 minutos. Y Esto a es Pato una yo lo historia. conocí hace 2 semanas y a Alma lo conocí hace unos 3 meses. Pará, boludo, vos te Pablo diste dice cuenta. No, ponerla. pero vos te diste Y cuenta. desde entonces se arrepiente. Pero pará, ¿vos te diste cuenta de lo de Alma? Le digo, boludo, ¿podés poner la noticia así terminamos la anécdota? Y me dice, ¿qué noticia? Guta, O sea, no está ni Guta, ¿te puedo decir enterado de algo? lo que está No te enojes, pasando, man. no te enojes, no creo que te está boicoteando, nos está boicoteando acá. Yo te soy sincero, para mí hoy, como están las cosas, me tengo que poner a pensar que lo está haciendo a propósito, man. Porque esto Pero en un ¿dónde directo, está? en un directo en su canal no lo hace. Es más, de hecho, yo en un directo en su canal soy un señorito inglés. Un señorito inglés. Francés.
Francés. Está esperando que Francés, sea mi para que canal, no crear- que sabe que está en Shadowban, en mi canal, que sabe que no tengo visualización, para hacérmelo mierda. Y déjame que te lo deletré. Son los Asperger. Son los Asperger. de ninguna manera, M-E-R-D-A. de ninguna Mierda. manera. No, es Escuchame. Asperger, son los Asperger. Escuchame, ¿te acordás lo que te hablé hoy, Guta? Me gustaría hablar de un youtuber que... Un youtuber, no es youtuber. Bueno, No se puede seguir. No, Alma, hablando en serio. No, pero por favor, la gente lo está pidiendo, boludo. ¿Podés poner un rato, un segundo Se en nos va la noticia? gente, se nos va la Así audiencia. Pato perdemos termina guita, la perdemos anécdota. guita. Ya. Bueno, pero escúchame, primero te estoy compartiendo lo que te ha mandado con amor. Una que Bagatoli, ya te lo ha puse mandado hace varios. 20 minutos, Alma, lo de Bagatoli. Y otra que te estamos pidiendo. Pará, que por que no favor. es el único. Pará, que no es Guta, el único. Guta, ¿me Pará, que no escuchás? es el único. Sí, no sé. Guta. Sí. Te dije que lo de la hierba medicinal en Uruguay es una cagada. No, boludo, pero ¿sabes cuál es Es el una problema? mierda. Que el pibe este no está Esto acá. de medicina. No está acá el pibe. No está acá el pibe. Está en otro lado el pibe. Está ¿Cómo que no? claro. Estoy acá, Sí. mirá, acá. Estos uruguayos van a la Acá farmacia y estoy. claro, está fácil. Bueno, Mirá. ¿querés que te ponga la noticia? No, ahora dejá los Ya- memes, boludo, que la gente los vea. Pará, que ya te pongo la noticia. Oh, si bueno, querés. gracias, Bagatoli. Gracias por tanto, perdón por tan poco. Gracias, Bagatoli. Amael, pero viste que el Gusta no quiere nada. Toma, guite la noticia, dale, ponela. Y me pusiste otra, me pusiste exactamente la que yo iba a poner. Hulka Smash Guta. Primicia para todos. Hulka Smash Guta. Tenemos una foto del Guta vendiéndose con Marvel y lo que cobró. Tenemos Chicos, todo. tuve que hacer esa foto para poder ir a ver la primicia cierran al el canal, cine de eh. She-Hulk. Sabelo, Te cierran el canal con esa foto, ¿eh? sabelo. No me jodas. Yo no quise poner la de Pinocho diciendo la chica diciendo mentí Pinocho en una posición extravaganza porque me cerraban el canal y sin embargo vienen y me ponen esto, boludo, es too much. Es too much. Bueno, te la saco. Bueno, pero está que te la saco, Epa, te la epa, pongo, epa. te la pongo, te la saco, deja el Te la Google. mando después para que la tengas para tus momentos de... Estás re quemado, hijo de puta. Estás re... ¿Cuánto llevamos? Yo creo que hoy lo están viendo, Alma, en primicia, en el primer capítulo del Averno y en primicia en este canal, de una forma que jamás Esto lo es el habían Averno. visto y jamás lo volverán a ver. 2 horas, aparte, 2 horas. Ahora sí te lo comparto. Estamos recientemente. Estamos entrando al Averno, pero todavía no cruzamos la puerta. No, estamos en el Averno hace rato, creo ya. Ya No, estamos vos adentro. vos nos adelantaste. ¿Viste? Vos No, nos adelantaste. Vos nos adelantaste. no sentís el calor. Vos vas caminando más rápido, paso rápido vas. Bueno, Está ahí te calentito, puso la ¿qué querés que noticia. te diga? Situación. Dale, situación. A ver. Ya te olvidaste la situación. Pará, que tuvimos un soldado caído. ¿Qué pasó? No, ¿quién? ¿Quién cayó? ¿Qué pasó? Se fue Asma. ¿Cómo que me fui? A ver. Capaz Bueno, que me fui. bueno, ahí está. Ah, no, capaz que me Ahora había ido. volvemos. Ay, boludo, qué mamada, qué Estoy en un mamado que viaje están, astral. boludo. No, es el multiverso, es el castigo que le da Sandman al cautor cuando tiene sueños esto, ¿no? No, bueno, vamos con el bot. ¿Qué pasa, Listo. boludo? No entiendo nada. No me obligues. ¿Querés que te ponga en situación? Por Vamos de favor. vuelta con el- Boludo, parece el estreno del Señor de los Anillos. Todos lo están esperando, boludo, y vos no lo ponés. Bueno, vamos con esto. A ver. Selva tropical, pero de un país de estos de... una selva asiática. Una selva asiática, imagínate Vietnam, Tailandia, un país de esos. Sí. Estás en medio de la selva peligrosa, ¿no? Hay jaguares, va. Sí. Estás en una cabaña, Sí. hecha de De paja, cañas, de y paja. Sí. paja, nunca mejor dicho, Sí. en una cama tirado Sí. y empezás a sentir ruidos raros.
Hay mosquitos, hay peligro, estás con un machete, tenés un machete abajo de la almohada. Sí. Y empiezas a sentir sonidos raros. Los sonidos de Situación, la ¿cómo selva. ¿cómo estoy vestido? ¿Puedo ponerme la No, ropa estás que yo con quiero? tirado en la cama con un calzoncillo, blanco. Ahí tirado, Blanco. mucho calor, todo Bueno. sudado. Sí. No te voy a ¿Y? preguntar cómo es el estado del calzoncillo. No te lo voy a preguntar porque se pone muy turbio. Sigamos. No, es todo elegante, esto es todo elegante. Ah, está. Y ¿Elegante se el escuchan cumbia los sonidos. 420? Exacto, Ok. se escuchan los sonidos de la selva. ¿Qué hay en la selva? No, se escucha un no. No, eso que. No, se escuchás el papagayo, que habíamos hablado antes. Un monito tití. Un gato. Un gato. No, pero hay gatos salvajes chicos, que son gatos silvestres, que son. Eso me parece, boludo. Me parece un chorro afuera de mi casa diciendo Ay, Dios. para que no me sale el sonido. ¡Elefante! ¡Elefante! ¿Sabés lo que hay en Vietnam? Hay cerditos, de estos cerditos mini cerditos, estos. Pará que te pongo un sonido que nunca había escuchado en mi vida. Grrr, 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 que sería como un depredador mujer. ¿Qué es esto? Grrr. ¿Qué depredador mujer? Eso parece un... Oink, oink. No, el cerdo lo hizo bien, Alma. Acá preguntan, ¿falleció Marciano Cantero de los Enanitos Verdes? Bueno, a ver, por el los mosquito, animales, todo enanitos ese ambiente como depredador, el Sí. ambiente, gusta Arnold Schwarzenegger tirado en la cama. Arnoldo Todo, Schwarzenoldo. Yo soy Arnoldo Schwarzenoldo. Bueno, y entran estos dos especímenes golpeando la puerta de una patada. Pou, Entran los dos especímenes pou. estos golpeando la puerta de una patada y te dicen, te vamos a depredar. Ah, la miécale. cierran la puerta de un portazo. Automáticamente, y acá derrapo, chicas, tápense los oídos, se me arma la carpita. ¿Hola? ¿A cuál atacarías primero? A ver, ¿Qué pasó? de estas dos, y está guitarreando. No, Adma está en otro mundo, boludo. Está en otro espacio del Averno. Eso lo tengo ¿Estás clarísimo. tocando la guitarra? Adma, sí. Pará. ¿Alma está tocando la guitarra? Sí, por eso te digo, Adma está... Estoy ambientalizando el... Che, hablando en serio, yo creo que la otra vez llegamos a 7:30, estamos en las 2 horas. Estamos como... Estás muy preocupado por la hora. ¿Se te está haciendo largo? Yo entiendo que estar con Alma No. es irremable. No, pero largo bueno, no, pero Alma está tocando la guitarra. Sí. No, a mí no se me está haciendo largo, pero digo, si vamos 2 horas y media y Alma está Estoy tocando la muy- guitarra. Estoy intentando musicalizar. Así que ustedes hablen que yo les hago No puedo usar muchos acordes conocidos porque les salta copyright. Yo así te voy a que decir una tocar cosa. cualquiera. Si ahora Adma me pide un sándwich de milanesa, quiere decir que se fumó todo el apio de su patio, boludo. Y cuando Opio. digo apio, no estoy haciendo alusión a nadie. Hablo del apio posta, ¿no? Del apio que cultiva No, ¿sabes cada lo que vez que pasa? va a haber She-Hulk. Alma, no, la medicina esta, el tema de la hierba legal en Uruguay ha jodido mucho. Ha jodido, ha destruido el país. Porque Te lo vos debo. llegás de tu trabajo y decís, pasás por la farmacia y decís, bueno, 20 gramos. En lugar de un Fernet, dame 20 gramos. Hay una juventud perdida. Hay una juventud mejor, pero no es exactamente la que está en este directo en Uruguay. Sabelo. Bueno, Alma, queremos escucharte. Dime. Ya está, ya nos tiraste ahí 3 acordes. Ahí. Sí. ¿Qué vas Dale. a tocar? Tira magia, tira ¿Qué magia. vas a tocar, boludo? ¿Qué tiramos? No, nada. ¿Practicaste al final la de los jodido, gansos rosa?
Es que Guns N' Roses, te va a saltar copyright. Y La bueno, última vez pero- que pero me la otra puse a vez tocar porque algo puse- saltó copyright, No, pero pero ¿sabes ese cómo? día Lindo. puse la Decí canción que- de decí Coso, que vos no me dijiste que ibas a monetizaba y practicarla. tenía- Uno de los ¿Quién? violadores. Ah, me acaban de cerrar el canal por la palabrita que dijo el pato. Listo. Yo me No, estoy no. moderando, estoy cuidando el No, canal y este pibe No, tira el la grupo palabra de mágica. Yo soy el Piltrafa, desmoderado, no, un gente, grupo de ¿eh? Piltrafa. Yo soy el malo últimamente. No, no, no. Bueno, pero ¿cómo pasamos de She-Hulk a esto? ¿Querés hablar de Ah, Pinocho? cierto. Fue mi ¿Querés hablar de culpa. Pinocho? No, tenemos que hablar de She-Hulk. Claro, boludo, todavía no empezamos a hablar de She-Hulk. ¿De qué me estás hablando? Hablemos de She-Hulk. Saltamos a Depredador y ahora no podemos saltar a Al final no Pinocho, dijiste boludo. ¿a cuál te comes primero? ¿De cuál? Pará. ¿De las dos? Y Después de las dos. yo creo, a ver, yo creo, pero acá está jodido porque tengo que hablar de cosas de hombres y hay chicas. Pero yo creo que Sí. guardo toda mi potencia sexual y los mejores Ahí pasos estamos. y los mejores movimientos para la que la está con la pancita al aire. Digo, habría que ver si Cosa si que la diga, máscara- todo. este Muestra- pibe es el dios Arnoldo Habría que ver si la Schwarzenegger máscara- Sí, sí. y listo. Somos muy Porque viste que primitivos. la máscara, viste, después te encontrás con... No, lo que pasa es que te la muestra un poco cumbia de de la piel y noche ya del cayó, terror. Gusta cayó. Muestra un poco de piel la otra. Y si la otra mostrara piel también. Gusta va y no tiene problema. Gusta es una cosa que... Pero escúchame. No, Mientras tenga no, pelo un cepillo, no tiene problema. Hablen de She-Hulk, dice Fanu, que está interesado en She-Hulk. Bueno, ¿Cuántas She-Hulk, depredadoras ¿qué se te come puedo- She-Hulk? ¿Qué te puedo decir de She-Hulk? A ver, Liv dice, mirá qué lindo mensaje. Usted hable, soy mujer y no tengo problema. Muy bien. ¿Viste, Guta? Bueno, Vos que sos eso, muy eso, pudoroso. Liv, Yo demasiado eso, pudoroso. Liv, eso que estás diciendo, déjame que ahora me voy a poner serio 2 segundos. Eso que vos Yo quiero decís ver a ahí, Liv. Guta No, por sin favor, cadena. déjeme hablar esto porque es importante. Eso que vos decís, Liv, desatate. yo te aplaudo de pie. ¿Y sabes por qué? Porque, y lo que dice Daisy también, eso es la verdadera inclusión de la mujer. Ahora que voy a buscar whisky. Eso es la verdadera tratarlos con la misma, con la misma vara que a nosotros, ¿entendés? Porque si no, por ahí decís, no, pero yo no quiero un tipo que sea caballero, que no sea esto, lo otro, lo de más allá. Y si yo no puedo hablar como hablaría con un chango, como hablaría con Alma, como hablaría con Pato, como hablaría con Toki, con Blood Blazer, con eso, realmente las estaría discriminando. Uno se cuida porque es de la vieja escuela. ¿Tá? En la vieja escuela donde a las chicas les abrimos la puerta, donde las dejamos, las llevamos contra la pared para que nadie pueda hacerles daño, o cuando, la tradición de que cuando vas a tomar algo a un ¿cómo se llama? A una especie de bar o de restaurante o lo que sea, vos dejás que la chica se siente contra la pared y vos te sentás fuera de la pared porque era una cuestión... Boludo, estoy hablando en serio. Esto es como Cheers, vos. Me hace Pasa que acordar dijiste la muchas serie veces contra la pared. Dijiste muchas veces contra la pared. Bueno, entonces vos te pones del lado de afuera, porque en los viejos tiempos, eso si vos ponías a la mujer se sentaba del lado de afuera de la mesa, significaba que estaba disponible. ¿Qué significaba que estuviera disponible? Que podía venir cualquiera e invitarla a salir, Ay, o estamos- invitarla a bailar, o invitarla a esto. Entonces, ahora que nosotros queremos que todas sean iguales que nosotros, está buenísimo que ustedes no tengan problema en escuchar las guarangadas que hablamos entre hombres. Y la verdad que me encanta. O sea, yo estoy bajando un mensaje re lindo y se quedaron todos contra la pared, boludo. ¿Sabés qué? Voy a poner la película porno de No, She-Hulk. no te Pará. asustás. No, podía no, hacer voy a eso. poner la She-Hulk en el porno. Ahí está. A ver. No podrías tener una sola taza que sea soy No. moderado. Ahí están las dos tazas, soy moderado y contra la Soy pared. moderado, soy moderado. Y Pará. no digas más la vara, dijiste también la vara varias veces y dijiste la vara Y y armas tenés se razón, menciona. la Pero vara, boludo, la ustedes verdad, tienen la el tema mente de la vara, repodrida. el Yo tema estoy de la bajando pared. un mensaje para las generaciones futuras y ustedes están pensando en guarangadas. Y vos te enojás de que nos ponemos contra la pared, Guta. Y Chicos, estamos media como- pila. Una vez, chicos. Miren, la otra vez Bueno, cuando la se pusieron segunda en pedo remera del- y la estuvimos segunda 7 remera horas del hablando grupo ya está. boludeces, los quise traer a la senda del bien. Y no pude bajo Sí. ningún concepto. ¿Hoy va a pasar lo mismo? Bueno, ¿qué te pareció She-Hulk? Hoy A va a ver, pasar lo traenos mismo. de vuelta a la senda del bien. Bueno, Vamos ok. a hacer una hora de cosas serias. No, una hora es mucho.
Dale, a ver, Guta, sos el conductor designado. No. Yo ya tomé, no puedo conducir. A ver por qué se le escucha Arma de lejos, ¿no? Y porque se fue a buscar Sí, algo. porque... No, porque fue a hacer un NFT contra la pared. Claro, obviamente. No se puede. ¿Cómo sabías, Patricio? Es too much. Es too much. Me están espiando. ¿Dónde está la cámara? Es too much. Esto es too much. Bueno, No, ¿qué pasó ahí? No, saca eso, ¿qué es eso? ¿Sacar No, qué, Sacá boludo? eso ya. Saca eso, animal. No estoy mostrando nada, boludo. No, sacalo. ¿Qué tan Sacá loco? eso. ¿Pero de qué me estás hablando? Si no estoy compartiendo nada. ¿Pero quién lo Está compartió? compartiendo, No boludo. compartas eso, Guta. Pero no estoy compartiendo nada, man. ¡Sacalo ya! Pero no tengo nada compartido, amigo. ¿Qué voy a sacar? No tengo nada. ¿Vos sabés? ¿Pero quién compartió? Llévalo un poquito para atrás, No, tu directo, Guta, me gusta, y no. me contá. Escúchame, No, lo único que está compartido es la página de Adma de las depredadoras. ¿Qué depredadoras? Apareció She-Hulk, pero muy colorizada, no. Demasiado ¿Vos estás hablando en serio? ¿No viste lo que explícito. compartiste? Andá para atrás te en tu estoy directo. diciendo- No, que no vayas. Te está. estoy diciendo no que vayas no más para te- atrás. A ver, por las dudas. a ver. Ahora le saco un screenshot a lo que está compartido y se los muestro. Lo único que hay compartido es la página de Alma que dice Elfo Manatí de las no sé qué y están las dos depredadoras. Escuchame. Guta, Pero hablando en que- serio, se vio Guta, algo. Hablando en serio, fuera de joda, y Alma, ayúdame con esto. No, se Sí, vio es algo que cierto. no tendría que haber visto. Sí. ¿En ¿Querés que te serio? muestre? Con la mano en el En corazón y dándole palabra Con de la mano en el honor. corazón, Guta. Palabra En de serio, honor. es más, lo estoy viendo ahora, lo tengo quieto. Si querés te mando, te lo comparto. A ver, Te lo comparto. con la mano en el corazón, palabra de caballero, no estoy juro, compartiendo Guta. Palabra de nada. caballero, depredadora, She-Hulk, palabra de lo que quieras. Guta, sí. compartiste una página de Guta. búsqueda. A de ver She-Hulk, si me pero pueden She-Hulk- entender, porque esta parte ya no me gusta. Le estoy diciendo de forma seria que no estoy compartiendo nada. Si están viendo algo que no se tiene que ver, díganmelo porque apago el directo. No estoy mostrando nada. Tengo compartido el hijo de Bueno, Guta, hacé una cosa. Elfo Manatí, Si Pato querés- Lancaster y Elfo Manatí de las praderas con The Prey. Es todo lo que hay. Escúchame, Guta, poné el directo y andate a 1 minuto 50 atrás. No, pará, Yo pará. Primero haces una cosa. estoy viendo el directo en tiempo real y no estoy viendo nada. Salvo tu pantalla Andá, Guta, de Guta, depredador. Guta, salió una pantalla de búsqueda de Google con She-Hulk, pero triple. En una posición triple. media explícita. ¿Querés Sí. apagarlo y nos Para volvemos que a te lo conectar? mando. No, déjalo. A ver, pero lo que quiero que ustedes entiendan que yo no estoy compartiendo nada porque no puedo abrir nada. O sea, yo toco Bueno, hacé una algo en mi cosa, pará. computadora, y se cae el directo. Está Pará, todo hacé una cosa. trabado. Pará, Guta, te aconsejo una cosa. Si podés configurarlo para más de 18, el directo, mejor. Ya. Es que ya está, Ya. yo nunca hago un directo para menos de 18, ¿eh? Ni directo ni video. Escuchá, me bueno, gusta, te mando lo que salió, mirá, me lo mandó Singu. Singu me lo mandó. Te lo mando a tu Facebook y fíjate, para que entiendas de qué estamos hablando, ¿no? A ver. Acá. Pegar. ¿A dónde me lo estás mandando? Ahí para ver si te lo puedo, a ver si aparece. Sí, aparece. Bien. Ahí te lo estoy mandando. A No, tu bueno. Facebook. No lo puedo abrir Abrilo, el Facebook, míralo. Gamma. No puedo abrir nada. No puedo abrir nada porque En está el todo celular, trabado. en el celular, Guta, abrilo en el Guta, celular. a ver, pará. Guta, igual créenos que si no, no te estaríamos diciendo esto. Te lo digo Pero seriamente, escúchame, se vio algo que no se tenía pero que ver. escúchame, yo no estoy diciendo de que no sea lo que ustedes están diciendo. Estoy diciendo que yo no estoy compartiendo nada. Yo no estoy tocando nada. Es más, si se fijan en StreamYard, lo único que está compartido es la cosa de Prey. Es lo último que está compartido, man. Eso es lo que te estoy diciendo. Ya se lo Yo no digo vi, que ustedes me Oscar. estén mintiendo. Yo digo solamente que yo no estoy tocando nada. Porque no puedo tocar nada. No puedo ni siquiera abrir una página porque se me traba todo el directo. Se me traba el directo.
Es más, les voy a mostrar. Mirá, Escúchame. yo les voy a compartir ahora una pantalla, mirá, para que se den una idea por lo que estoy pasando Cuidado. yo No, pero en este ¿viste lo que momento. te mandé? Mirá lo que te mandé. Mirá lo que te mandé. Mirá, Esto mirá lo me lo que es mandaron mi OBS. Miren lo que es mi OBS. Miren todos los números en rojo que tengo. No puedo abrir nada, no puedo tocar nada. Bueno, pero Guta, te digo lo que te apareció. No importa que no lo hayas abierto. Te estoy hablando de lo que te apareció, fíjate. ¿Pero esto quién lo compartió? Yo qué sé quién lo compartió. Chucha, estaba buena la Hulk, ¿eh? Cuidado. Cuidado con lo que pasa. Bueno, no importa, chicas. Hace una cosa. A ver, chicas y chicos, pedimos 1000 disculpas por lo que pueda haberse compartido. Hace una cosa. Cortá este y larga otro. Y borrarlo. No, boludo. A ver, escuchame una cosa. Mira que yo me voy a poner a hacer este tipo de pelotudeces porque a YouTube no le guste. Si no le gusta, lo cortaré. Y si no le gusta, lo disfrutamos hoy y lo bajaré mañana. Déjame de hinchar las pelotas. No. Yo no abrí este canal para estar con miedo de un montón de cosas, ¿eh? No, olvídate. Lo dije en el principio y me mantengo. ¿Qué te iba a decir, chicos? Sigamos, digamos, salvo que ustedes se quieran ir, yo les pido 1000 disculpas por lo que se puede haber compartido. No importa lo que sea, pero está. Digo, el problema es que ahora la gente ya sabe lo que se puede encontrar, ¿no? Claro. Sea, ahora ya los perdimos. Esto dalo por hecho. Apreten uno, si se quieren quedar en el directo, apreten 2 si alguien se ofendió, así pido las disculpas pertinentes. Pero la verdad que no es la onda y no creo que nadie de nosotros haya querido hacer eso. Por lo menos a propósito, creo. No. Es más, lo único que te estoy compartiendo es lo de la noticia que me pediste. Mirá, boludo, todos están poniendo uno, loco. Yo me pongo de pie y aplaudo a la gente de este canal. Sobre todo, y perdón, chicos, no estoy haciendo acto de demagogia. A mí la demagogia me chupa lo que me tenga que chupar, lo que sea. Muchas gracias a las chicas. Porque por ahí yo tengo un poco de resquemor, por más que las chicas digan que no, pero porque yo soy un viejo boomer. O sea, ¿entendés? Yo estoy criado de otra manera. Así que les pido disculpas a las chicas, pero también les agradezco la buena onda. Porque la mayoría de las chicas pusieron uno para seguir. Listo, pasemos a otra cosa. ¿Puedo hablar de lo que te había preguntado hoy? De este muchacho que está haciendo el cómic. Ah, dale, promocionalo. ¿Te parece? ¿Te parece como, digamos, un punto de intermedio, ¿no? Dale, pero después seguimos con Hulk, porque hay mucho para cortar. Sí, seguimos con Hulk. Son 2 minutos. Dale. A ver, nosotros tenemos un grupo en el Discord de gente que se dedica o a escribir o a dibujar o demás. De hecho, Sepper se dedica a escribir. A ver cuándo me mandas algo, Sepper, de lo que estás escribiendo, estaría buenísimo. Y bueno, cada tanto nos juntamos y es un poco tipo un grupo de discusión, de ideas, de ir viendo a ver si gente que crea universos, por ejemplo, para lo que quieren dibujar o escribir, y ver que tenga todo la mayor coherencia posible, ¿no? Es un poco como para pulirlo, ¿no? Hace poco me escribe uno de los suscriptores que comenzó con una idea que yo hacía tiempo venía hablando de que eso estaría bueno hacerlo, que es hacer el cómic, pero él lo pasa en YouTube. Está bien, como una manera de que pueda monetizar su propia arte. Y es de los pocos que realmente me ha dado bola en base a eso, como promoción y poder monetizarlo en algún momento. Y hace unos días me manda un mensaje y me dice, che, mirá, me pasa esto, tengo este cómic que lo estoy empezando a sacar como en pequeños capítulos. Y bueno, igual lo voy a repetir después en mi canal, pero digo, era para que ustedes más o menos puedan ver de qué trata y cómo lo armó, que me pareció bastante bien, la verdad. Excepto algún tema de transición ahí que veo en cuanto a las posiciones de pelea y demás, pero son cosas chicas. Me pareció bastante bueno el cómic, el dibujo, sobre todo, y lo que es la escritura, ¿no? No es un cómic, es se llama El Verdugo, y básicamente te va mostrando el cómic de a poco. Un muy buen estilo, la verdad. Me pareció bastante bueno.
¿A vos qué te parece, Guta? Vos que estás viendo. ¿El qué? Creo que es argentino, no estoy seguro. Pará porque, Pero no, creo que es pará porque argentino. tengo un delay importantísimo. Hace 2 horas que Sí, no, sí. puse un chat y recién ahora cuando pusieron el 1 para las disculpas de Hulk, lo puse todos los chats y recién ahora están apareciendo. O sea, tengo un delay. Todavía no me apareció lo que tengo que compartir. Tengo que compartir algo en StreamYard. Sí, te lo mandé, ya te lo mandé, A ver, en realidad. ahí está. Ahí puse el cómic. Perdón, chicos, pero ¿Lo tengo ves un ahí? delay de puta madre. Ahí va. A ver si llega para acá. Pero bueno, básicamente esta es la idea. Esta es un poco la idea que le decía a la gente que quiera escribir o hacer su cómic, que es una buena manera. He visto varios canales que utilizan este estilo y muchas veces no podés llegar a poder imprimirlo o poder ir a que una editorial tome tu idea. El dibujo me pareció bastante bueno, pero ya que los tengo ustedes, me gustaría saber ustedes qué opinan, ¿no? Bueno, Sobre todo de la calidad del dibujo y demás. yo no te puedo opinar porque a mí todavía no me apareció en el directo. ¿Está bien? Yo estoy muy atrás de ustedes, muy atrás de ustedes. Así que ahora después te opino con el... Pero lo que apenas Por puedo eso llegar a ver estamos. en el OBS, me parece que está bueno, por lo chiquito que lo veo en el OBS. ¿Está bien? Y no tiene, viste, mucho. No tiene mucho cuadro de diálogo, que es una cosa que está pecando hoy en día el cómic, ¿no? Que te mete unos bodrios enormes que no van a nada. Está bastante bueno. ¿Sabes Yo lo que a mí estuve me atrae? leyendo Lo que sí te y- puedo decir... Mira, recién me apareció la pantalla en el directo, la portada, recién me apareció. La portada me gusta, me da como una onda así como... Lo que veo, ¿no? Como una especie entre el juego este de... ¿Cómo es que se llama? De los ladrones... de los ladrones, de las cofradías. ¿Cómo, chicos? ¿Cómo se llama el juego que van pasando los años y que tiene el tipo... tiene un guantelete que sale una cuchilla? Ujú. ¿Cómo se llama el juego? Ustedes comenten ahí en el chat a ver qué les Bueno, parece. la portada me da una mezcla. Es Assassin's Creed. Muchísimas gracias, Mr. William. Assassin's Creed con una mezcla de Prince of Persia. Eso fue lo que me pareció y me encantó. Y después yo tengo A mí me una interesa. debilidad con todo lo que es blanco y negro. A mí me gustan muchísimo los cómics en blanco y negro. Entonces todavía no lo veo bien, pero me parece que ya por ser blanco y negro a mí me suma un montón. Pero yo como Me gustó el maquetador de personaje. cómics, si bien me gusta mucho mirar las gráficas, los detalles y eso, muchas veces me pasa que hay cómics que tienen unas viñetas espectaculares en el dibujo, pero un guión de mierda. No digo que sea el caso porque gustó. obviamente no lo puedo leer, ¿no? Pero pinta lindo, pinta bueno. Mm. Yo, por ejemplo, a mí Viste que los dibujos a mí están Bagatoli muy bien, me ha ¿no? mandado como es, ilustraciones que hace para su libro y las hace así como tipo Ujú. bosquejo en lápiz y a mí me gustan mucho, a mí estas cosas me gustan mucho. Pero ya te Sí, digo, a no mí lo es una puedo cosa ver que- bien porque estoy todo trabado y ta. Pero lo bueno es que, bueno, no sé si vos ¿Y qué querés te dar, parece? no sé si querés promocionar el canal o lo que sea que tenga, promocionarlo. Bueno, el canal lo ven. Ah, Es esto, El Verdugo, la Nueva Justicia, es el cómic. Déjame ver el canal porque quiero que se vea también. El canal creo que se llama El Verdugo. Si pueden, suscríbanse, yo qué sé, pasen a bicharlo, que estaría bueno. Al menos como para apoyar un poco a los nuevos autores y sobre todo dar un buen feedback. a ver, Y creo Verdugo, que el Verdugo lo está ideal. presente. Verdugo, poné el Sí, link de tu canal sin problema, no hay problema, acá te damos permiso, no hay ningún drama. Es más, Anma me preguntó antes de te digo hacerlo, más, ya lo anoto, ya lo pongo ahí, mira. bueno, Copiar y me preguntó si podía promocionar tu no, canal acá y yo le dije que no tenía ningún sí, problema, man. Una mano, o pero sea, YouTube es un lugar muy grande para todos, ¿entendés? Y una mano lava la otra, así que... inclusive, Verdugo, después me interesaría hacer un video con vos, lo hacemos en off igual, porque la idea es conocer cuáles son los problemas que tiene la gente hoy en día para poder sacar su propio cómic, ¿no? Porque he hablado con gente de distintos lados
de Latinoamérica y por lo general el problema son las editoriales, que son bastante, digamos, primero para que te acepten tu idea y segundo, el tema de los cobros, ¿no? Se quedan con un 90% de prácticamente las ganancias en la mayoría de los casos. A ver si tengo acá. Ajá, así ya lo pongo en el... Ajá. Acá, mira, el Averno. Hay un coso que se llama el Averno, muchachos. Tengan cuidado porque eso a mí me da miedo. ¿Qué crees que te diga? Dicen que hay un loco ahí, está el Guta por ahí, Y a un Pato, tal a Guta Pato que lo es... perdimos. te A querés Pato, matar. a Pato lo perdimos, boludo. Hace una hora que no habla. El Pato está tomando. Yo le estoy haciendo el aguante al Pato porque el Pato está, pero... No, está no. full. ¿Está Me gustó lo embebido? de- ¿El Pato está embebido? No, no. Me gustó el verdugo y me pareció que estaba ¿Te bien. gusta ¿Qué feedback daría este verdugo? A ver, Verdugo, la verdad es que perdón. no Yo lo estoy veo en bien, invierno. no lo veo bien. Se ve chico y después me voy a meter en la página. Pero está muy bueno, en blanco y negro tiene su... Es decir, es complicado utilizar solo el recurso del blanco y negro para hacer un cómic. Y se lo ve bien, pero lo veo muy chico y después lo voy a ver bien. Claro, lo bueno Y decime una cosa, ponelo el link para que la gente que le interese vaya y lo pueda ver bien. Porque acá es más que nada es mostrar un poquito de las cosas porque realmente no perdón, se ve, a ver si no se ve puedo, bien. capaz que lo puedo ampliar. Déjame ver si lo puedo ampliar y que se vea bien en el directo, ¿no? Porque ahí lo amplié. No sé si acá, no, acá no Ahí lo se ve puedo un ampliar poco mucho mejor, más. ¿eh? ¿Se ve un poco mejor? Sí, no sé en el directo porque todavía no me apareció, pero en el StreamYard se ven bastante mejor. Sí. Un poco para que vean de qué trata, ¿no? Hay un montón de artistas muy buenos en Latinoamérica. Esta es una buena opción para la gente que quiera, aunque sea empezar a hacer conocer el trabajo que hacen, ¿no? Dentro de la basura que hay en YouTube, digo, los creativos deberían intentar, y les voy a poner un poco para que vayan, dame un minuto y les saco el sonido, para que vean cómo pasa, ¿no? Cómo lo presentan. Solo un segundo. Y de a poco va pasando. Esa es una buena opción para mostrar ustedes su cómic, por ejemplo, me parece. Dice el verdugo que es un antihéroe, está bien, está bárbaro. Pero se ve bien, la verdad. Sí, acá como dice Codemaster, el talento en LATAM sobra. El tema, lo que falta son accionistas, ¿no? Sí, falta accionistas, sí. Lo que falta también a veces es maneras de promocionar, ¿no? Hay muy pocas. Tenés Webtoon, ponele. Yo sé lo que ¿Y alguno pensaste, más? Pato. Eso es un culeado, boludo. No, ¿qué pensé? Sí, yo sé. Vos. Cuando dije faltan accionistas, sé muy bien lo que pensaste, boludo. Mente En podrida. Nueve Reinas. No, sí, Pero bueno. Claro. Pero bueno, No, voy a terminar con esto porque así seguimos con She-Hulk. Pero Después hablo con vos, dale el espacio que vos consideres que le tengas que dar a la noticia, man. Está todo más que bien. No, pero después mi idea es sacar un video con el verdugo, pero me parecía bueno, al menos para que la gente también conozca cómo pueden, una manera que es muy bueno. Dice que lleva 2 años. ahí se ve mejor, ¿eh? Esta página que pusiste se ve mejor y la verdad que se ve mucha calidad. Sí, Sí, bueno, a mí me interesaría, encuentra- ¿ves? A ver, a mí algo que me interesaría, no para que lo cuente ahora, porque me gustaría escucharlo del mismo verdugo. Me gustaría, por ejemplo, que me cuente cómo lo ilustra, si lo ilustra por tableta. No lo cuentes ahora, verdugo, en el video que hagas con Anma. Me gustaría que me cuentes si lo pintás con tableta, si lo pintás con tintas, si lo pintás, es cómo se llama el estilo de dibujo, etcétera. Yo también le ofrecí a Bagatoli, que saca un libro dentro de poco, con ilustraciones de él, le ofrecí hacer una especie de nota, pero bueno, no sé, medio como que quedó medio en la nada. Es cierto. Bagatoli, vos me habías mandado el libro, ¿no? Que lo habíamos estado viendo, creo que en Discord. No me acuerdo si fue en Discord que lo estuvimos viendo o fue en un directo. En un directo me parece que fue. Bueno, sí. Pero ya que- A mí es algo que me encantaría hacer. Es más, de hecho, había un neuquino, que no me acuerdo ahora el nombre, no me acuerdo del nick. Me mandó un mail diciendo que él hace mucho tiene un canal en donde hace todo lo que es animaciones 3D.
y que no la había podido pegar con el canal. También le ofrecí, ¿viste? Le ofrecí de hacerle una notita o algo y eso, pero también quedó en la nada. Entonces, bueno, está. Igual Y es que que lo que cuando, podés hacer, ¿no? igual que cuando Lo salió que la podés Comic hacer. Con de acá en Neuquina, yo me preparé todos los celulares, todo para ir a grabarla, todo, y bueno, fue cuando me agarró COVID, ¿no? Y no pude ir. Pero después salió, hay un pueblito, está en Neuquén, y hay un pueblito que se llama Plotier. Plotier también había sacado la PlotierCom, ponele. Y también había un dibujante de acá de Plotier que hacía cómic, dibujos para ir a venderlos y eso. Y también le ofrecí, pero ¿sabes qué siento a veces? Con todo respeto, chicos, lo voy a decir Verdugo, Bagatol y eso, no es el caso de ustedes, pero ¿sabes que a veces pienso que vos le das un poquito de pie, porque son desconocidos los pibes, y le decís de buena onda, mirá, te hago una nota, y por ahí decís tu dirección, o tu correo, o tu canal, o algo por el estilo, y por más que yo tenga 500 seguidores, por ahí a alguien le interesa y así te vas haciendo conocido. O de última, el día de mañana, alguien cae a mi canal y dice, ay, mira este video, había ¿cómo es? Un pintor, no sé qué, un artista. Y la verdad, se me hacen las estrellas, boludo. Parece que como es, que ya están en el estrellato. Entonces, bueno, listo, está bien. Yo entiendo que soy muy poco, tengo 500 seguidores, no soy como usted que tienen 22.000. Pero bueno, por algo se empieza, boludo. Yo también empecé con un seguidor. ¿Entendés? O sea, y Bueno, yo qué pero sé. es que todos empezamos con un seguidor. Por eso te digo. ¿Entendés? Entonces, bueno, está. Así que yo no tengo ningún problema, chicos. Si mi canal lo quieren usar en hacer algún videíto de, no sé, 10 minutos donde hablen ustedes, si lo ponemos y eso, abrimos una lista, abrimos un apartado que se llame, no sé, el artista y le ponemos. Y ya está. Y le mandamos. Por ejemplo, Mariano DC. Mariano DC es un artista de la música. El chabón me hizo un temita. Y aparte es sponsor del canal, o sea, de vez en cuando me dona para ayudarme, por ejemplo, a pagar internet, o por ejemplo, cuando me compré el aro de luz para poder modificar y hacer mejor el croma y eso. Y el chaboncito me mandó su lista de Spotify con unos cosos, y bueno, yo la música de él, un tema me lo regaló, lo uso en mi canal. ¿Está bien? Y después me dijo que me iba a hacer una mezcla de música. Listo, buenísimo. Me hace la mezcla de música, yo la uso en mi canal y abajo pongo los lugares donde pueden ir a conocer más de su música. Y así nos damos una Pero mano todos, chicos. aparte es lo mínimo que podemos hacer, o sea, porque hoy en día que ves el entretenimiento prendido fuego y demás, y sé que esto es el Averno y se está poniendo serio, pero va a ser el momento serio, después se va toda la mierda, no se preocupen. Lo único que podés hacer es al menos mostrar cuando ves talento, porque si no, nos quedamos solo en la queja. Y creo que eso es lo ideal, ¿no? Ese es el mensaje. Y no Porque solo porque sea Latinoamérica, digo, me refiero, si hay en España, si hay en otros lados, también. Pero digo, a esa gente que no puede llegar por X razón, y vos lo sabés porque digo, lo hemos discutido un montón de veces, a veces no tenés alcance y tenés una buena idea, está bueno apoyar esas cosas, ¿no? Al menos al talento. yo creo que, a ver, lo que das te vuelve, ¿está? Y a mí en un momento cuando yo la verdad que no pegaba una, que tenía un montón de dudas en la vida sobre esto de YouTube, que me parecía que ya estaba medio grande y boludón para hacer este tipo de cosas, que por ahí no iba a entender mucho la cultura de hoy en día, o los chicos de hoy en día, o que los chicos iban a escuchar mi mensaje y iban a decir, uy, pelotudo, andá, no sé, boludo, andá a un geriátrico. ¿Entendés? Y cuando no sabía muy bien cómo hacer y ese tipo de cosas, yo tuve una persona, que es Adma, que siempre lo digo, que me dijo, no, capo, así y asá. Y cuando largues tu primer video, decime que te lo promociono en la comunidad. Y, man, yo no sé si Adma es buen tipo o mal tipo. Pero la verdad que en ese momento a mí me pareció que no tenía ningún tipo de interés ni de ganancia. Y el tipo me abrió las puertas. ¿Entendés? Entonces Escúchame, yo pero pará, que no te quepa duda, terminar soy porque una mierda. estoy hablando desde el corazón, cool. estoy hablando del corazón, ¿entendés? Entonces para mí eso es importante, man. Y yo no puedo ser tan hipócrita de que si otra persona necesita esa mano, no dársela, ¿entendés? O sea, porque uno tiene que devolver lo que le dan, ¿está? Y con el Pato me pareció lo mismo. El Pato me escribió una vez y yo dije, mirá qué cantidad, voy a ser sincero, mirá qué cantidad de suscriptores que tiene. A ver qué hace el pibe.
Entré y miré y había un video de Sandman. Y yo justo había sacado hace un tiempito el de Sandman, embroncado porque había tenido que vender mi obra. Y le escribí al pibe. Y el pibe me contestó con la mejor. Y me contestó de forma educada, y me dio su WhatsApp enseguida. Y le digo, mirá, loco, te voy a ser sincero, nosotros estamos buscando hacer un grupete, tipo como se hacía con el sótano, y eso para hablar, pero algo más distendido, más copado y eso. Y el pibe podría haberme dicho, sí, ¿sabe qué, pibe? Anda a buscar suscriptores a Jamaica. ¿Está? Y el pibe, no, boludo, si ¿qué me importa? El tema de los suscriptores y tuvo la mejor. Y después se prendió en todas, hizo todos los trailers, se copó, charlamos, nos cagamos de risa y acá estamos. ¿Entendés? Y sin embargo, yo, que no importa el canal, no importa, otro canal vino, le hicieron un quilombo grande, yo salí a defenderlo con un video. El flaco me dijo, qué buen carisma que tenés, ya cuando tenga tiempo vamos a hacer algo juntos. Y eso fue exactamente una palmada pedorra en la espalda de esas que te dicen, sí, pibe, andá, ¿está? Y bueno, yo la verdad que, y eso que yo era un gran seguidor de ese canal, y sigo siendo un seguidor de ese canal, pero la verdad, con la mano en el corazón, hay gente buena que no tiene ningún problema, que sabe lo que es estar desde cero, lo que sabe empezar desde cero, y vos a esa gente por lo menos le tenés que dar la oportunidad. Ahora, si esa persona, porque vos tenés 500 seguidores, se pone en vedette y dice, bueno, así nada, listo, es decisión de ellos. Ahora, hay personas que por ahí saben aprovechar la oportunidad, por más que tengas 500 seguidores, y por algo se empieza. Entonces, Verdugo, este es tu canal, Daniel Bagatoli, este es tu canal, para lo que necesites, cuando necesites. Y estoy seguro que hablo por mis compañeros, en decirte que seguramente ellos tienen la misma extendida de mano que le estoy dando yo. Listo, eso es todo lo que tenía que decir. Sí, tal cual. Aparte, digo, ya les digo, para la gente que quiere escribir o que tenga dudas de lo que sea, se están juntando varios escritores, hay un taller creativo, creo que aparece así el canal, que es un canal de voz, donde pueden hablar con otra gente que también está escribiendo y está en distintos proyectos, ya sea webtoon o que estén, digo, el caso de Sepper, él escribe, y bueno, un poco cada uno trae los problemas que tiene desde el punto de vista de argumentos y demás, para ver a ver si entre todos les resolvemos esos temas para que sigan, digo, con sus creaciones y sobre todo viendo a ver si hay mejores maneras, ¿no? Le dan un feedback. Esa es la idea de cualquier grupo, ¿no? No es nada nuevo, o sea, eso se hacía desde, bueno, Lovecraft tenía su grupo, Tolkien tenía su grupo, donde hablaban, de hecho se dice que ¿viste? Las crónicas de Narnia, el escritor como que terminó un poco copiando a Tolkien. Bueno, yo te ofrezco otra cosa, Verdugo. Te ofrezco otra cosa. Yo no sé. A ver, acá peco de ignorante, ¿eh? Acá peco de ignorante, pero te lo ofrezco realmente en serio, sin ningún tipo de ánimo de lucro ni nada por el estilo. Yo, como sabes, tuve muchas comunidades en donde comparten cómics, ¿no? Más que nada porque nosotros maquetamos cómics. Y de hecho, estuve en uno de los más grandes administrando los Facebook y administrando las páginas y eso. Si vos querés, me decís y yo te hago subir los cómics a esas páginas. Obviamente no vas a recibir ningún tipo de plata. Es para hacérselo conocido. Si está en vos si querés hacerlo o no. Si te sirve, o yo no sé cuál es la estrategia de ustedes, los artistas, eso no tengo ni la más puta idea. Pero yo te ofrezco esas páginas para compartirlo. ¿Está bien? Hay secciones de indie, no sé si sabrás lo que es indie, pero indie son como una especie de editoriales que no tienen así como DC o Marvel, donde se comparten un montón de otras cosas. Bueno, vos me decís, yo estoy a disposición para lo que guste. Y Pato lo perdimos. Pato está ahogado y está orinado en la cama, sufriendo convulsiones y largando espuma verde por la boca. A ver. ¿Hola? Hola. ¿Hola? Hola. 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 ¿Me escuchan? Hola, Sí. tu nariz contra mis bolas. Hola. Bueno, a ver, tengo que decir algo. Verdugo, muy bueno, pero quiero decir algo. Nació una nueva frase.
¿Qué Opa. frase? Contra la pared. Si miran el chat lo van a ver. Es una Contra la frase pared. mágica, es la segunda remera, la primera soy moderado y la segunda es contra la pared. Contra Lo la eligió el pared. público, no lo elegimos Puta nosotros. es una máquina de hacer frases. vos. Yo hablando con el Tengo una corazón frase para el canal. Gusta. de cómo defender un caballero, defender una dama, y ustedes se quedaron contra la pared. Siempre la versión no por. Y después se ponen todas A ver. locas porque apareció una página de She-Hulk teniendo relaciones sutiles con su novio de toda la vida. Perdón, una cosa muy íntima. Quiero agradecer a los Métodos Master que me está elogiando por cada uno de los videos y listo. Y lo segundo. Bueno, sigan. Lo segundo. Ah, Punto bueno. suspensivo. Ah, Ahí tengo la bueno. otra frase. Lo segundo, sigan. A ver. Pero bueno, sí, gente. Bueno. Che, preguntan por otros canales. ¿Qué pasa con los otros canales que están preguntando? ¿Qué ¿Qué pasa, miércoles vos? pasa? Dicen, Pero hablen mal de otros carajo, canales. No, pasa. este es un sitio sano. Todos Sí. somos personas de bien que queremos convivir con la comunidad de youtubers. Queremos llevarnos bien. Y preguntan por youtubers. No nos preguntes por otros youtubers. No tenemos ningún problema con nadie. No, bueno, No, yo no puedo decir eso, Pato. Yo no voy a decir más nombres. Puta, No voy a puta, hablar. Amor y paz. No puta, voy a por hablar favor. más de Archivos ningún web. canal y eso, pero yo tampoco puedo decir Amor, que paz que y me llevo música bien con country. todos. vos. Hay cosas, yo voy a decir solamente esto. Yo no, sin Archivos canales, web. sin nombres, no todo vale lo mismo. No voy a hablar de ningún canal. Archivos Wayne. No me chupa un huevo llevarme bien con otros canales, no me importa. Ahora, no puedo compartir. cigarro, No, ¿cómo fue que dijiste, Pato? ¿Cómo fue que dijiste? No te sigo en esta, no te apoyo en esta. Archivos, güey. Bueno, yo solamente te Archivos voy a web. decir esto. Para mí, no todo vale lo mismo. ¿Está bien? Sí, pero bueno, no hablemos del Botellas. No, hablemos del ni del Hablemos- Botellas, hablemos de ni algo de de- Arcadia, ni de nadie. O sea, yo solamente digo que cada uno sabe lo que hace, por qué lo hace y cómo lo hace. ¿Está bien? Archivos No me Wayne. va a dar, a este paso no me da el alcohol que tengo acá, Gusta. Bueno, Ay, pero al la final, a ver, yo verdad. ya tengo ganas de tomarme una cerveza. Pusieron la Estoy- encuesta. Abrí, te digo, tenía una que estaba añejando y la abrí justamente por tu segundo directo. Para tu tercer directo voy a abrirme el licor que tengo de No, sé qué, no, de acá, no. No, chicos, pero yo esos dos nombres que largué, los largué únicamente porque ustedes los están escribiendo en el chat. No quise hacer alusión a ninguno. ¿Cuáles son? Yo solamente estoy Bueno, diciendo. Uno solo dijiste. Para que no veo, estoy ciego. te Bueno, dije, yo desde solamente que les voy a vi decir que no estoy quiero hablar de ciego. ningún youtuber, me chupa un huevo lo que hagan los otros youtubers. Lo único que digo es que no todo vale lo mismo. ¿Está bien? No verdad. todo es lo mismo. Bueno, La forma, la ética, los valores y un montón de ahora cosas. sí. Por más que vos digas, esto es como si yo tuviera un almacén, ¿no? Es lo mismo. Es un negocio, muchos lo toman como un negocio. Otros lo tomarán como un hobby, otros lo tomarán como catarsis, lo que sea. ¿Está Y bien? otros lo tomarán con hielo. Claro, yo lo único que digo es que no todo vale lo mismo. Vos cuando tenés un negocio, no todo vale lo mismo. No es lo mismo un tipo que respeta los precios, que otro que te sobrefactura, que otro que te vende las cosas podridas y te cambia la fecha. No es todo lo mismo, ¿entendés? Y yo espero que en un mundo ideal, alguna vez eso valga la pena, ¿entendés? Ese tipo de valor valga la pena. ¿De qué se ríen, culiado? A ver, voten, culiado. Mirá, somos 70, Culiao. somos 70 tipos y tengo 5 votaciones de cada cosa. ¿Cómo puede ser, boludo? Yo voté. Claro, yo voté, vos, que te finalizo tome la Wolf. encuesta. Si a nadie le Joder, interesa, votaron finalizo tres. la encuesta. 2 horas, mientras estos guanacos Pará, hablaban, voten a ver formulando con la qué encuesta, con y qué ahora se mama nadie el vota, Gusta. man. Esto sabes que se merece un ¿Con qué se tema. mama el Esto se Gusta? merece un tema. Perdón, mensaje importante. Sí. Bueno, importante, qué sé yo, distinto, ¿no? Decís Una un pregunta. cable. Iván Hellraiser. Mira, voy a hacer justo un video de Hellraiser. Estoy haciendo un video ahora que una travesti va a ser de Pinkhead. Oigan, chicos, ¿qué opinan de una colaboración con una alienada? Que le cierran el canal. No estás viendo el directo. Vos no estás viendo el directo. Imagínate TikTok. la alienada con estos Es tres igual que Arcadia.
No sé Bueno, quién ves, es Arcadia, ves pero que, bueno. ves que, a ver, yo voy a decir algo, pero lo voy a decir o sea, se lo podría decir de Iván- frente. Y de hecho, voy a Para, hacer, Para, sos moderado. ¿qué Pará, 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 lo vas a grabar, lo vas a grabar para el No, bolas, Archivos ¿qué? Wayne? No, Archivos Wayne. Archivos Wayne. No, no. ¿Sabes No. por qué? ¿Sabes por qué Pero dice archivos? devuelve. ¿Sabes por qué dice archivos Wayne? Porque eso le pone una marca, No. ¿entendés? Y entonces después sabe No. dónde cortar para su segundo canal. Porque chicos, No, tengo una teoría. No, el no, Pato no. Lancaster, No, el chico- voy a alargar la teoría acá. No. Pato Lancaster es archivos Wayne. Estoy seguro No. que Pato Lancaster es No. archivos Wayne. No. No. Es Batman. Me encantaría ser Archivos Wayne. Y sería bárbaro porque es una doble personalidad. Pero no, hay una persona detrás de Archivos Wayne que no sé quién es, pero prefiere mantenerse en el anonimato y merece Bueno, toda la. para, yo voy a hacer todo una el confesión. Yo voy a hacer una confesión para todos los que dicen que yo soy jodido con otros grupos y eso. Yo a una alienada no la consumo mucho. ¿Quién- He visto un par de quién videos, dijo sí. eso, He visto un par de jodido? videos. ¿Quién ¿Pueden dijo dejarme hablar un jodido? segundo, por favor, chicos? O sea, Sí, yo hablo perdón, cosas perdón, serias perdón. y ustedes se ponen a hablar cositas así de borrachines. Por favor. Por Está favor. bien, está Colaboración, bien. No te puta, más por investigo favor. No sé otro quién es. gasto. Bueno, no sé, No yo sé quién es, pero tampoco la Black consumo tanto. Pero tengo que decir algo. Esa piba, teniendo el físico que tiene, que es casi como tiene, bastante exuberante, le súper respeto que no es como la clásica mujer youtuber que se tiene que poner o las orejitas de gatito o la naricita de gatito, mostrar un escote hasta el ombligo y andar mostrando cosas raras, ¿viste? La flaca se viste de forma copada, linda, llamativa, ¿cómo es? Se maquilla lindo, pone una linda portadita atrás de los muñequitos, tiene una buena... Cuidado. Cuidado. Boludo, A ver, ¿pueden dejarme el terminar, puta dejar alienada. este tipo de cosas, por favor? Por Pero ya favor. estamos, ¿Vieron por qué no colaboración puedo con ser Iván. moderado? Estoy tratando de armar un hashtag. Bueno, ¿vieron Estoy por qué no tratando de puedo armar ser? un hashtag. Bueno, la cuestión es que la piba le da una producción a su fondo, le da una producción, porque yo veo que muchos youtubers crecen y no les ofrecen nada. Vamos a ser sinceros, no le ofrecen. Esta piba a mí tiene no me una ofrecieron linda nunca producción, una buena edición, ideas copadas. Dicho todo esto, no sé por qué, pero me encanta. Si fuera Argentina, le invitaría a salir. Me parece re bonita. Es más, en un momento, Archivos Wayne. estaba organizando para mi, ¿cómo es? Para mi canal, dar las noticias desde un juego de PC que se llama GTA, ¿no? Entonces vos ibas en el auto y charlabas y mirabas las noticias. Bueno, una cuestión así que se lo invité a hacer a Adma, pero Adma, bueno, tenía poco tiempo para hacerlo y no lo pudimos hacer, ¿está? Y en un bar que voy a visitar, que tenía un televisor y iba a poner el canal del hijo de Guta, la chica que atiende el bar es igual a la alienada. Igual. Es más, tengo un mini videíto donde charlaba con ella, la invitaba a salir, a andar en Puta. moto, todo un montón de cosas, y después quedó. Puta, Ahora. ¿anduviste con esa chica del bar? La No. pregunta que nos importa a todos. No, igual les voy a ¿Anduviste decir con una la cosa, lo chica digo del con bar? todo respeto, ¿eh? Yo no sé bien qué producto hace, porque no lo consumo, pero me parece una mina seria que se toma su laburo en serio. Me parece una mina que realmente el mérito que tiene lo tiene porque es el mérito de ella y no exactamente porque es una mina con atributos de mujer que hoy en día se vende más que bien en las redes, ¿no? Así que dicho esto, Bueno. para que vean que no siempre se habla mal o que no siempre estoy en contra. Iván, lo único que te voy a decir, Iván, es ahora tiene que haber un hashtag, no sé, puta alienada o estos bromances que inventan, viste, que está el rey, y está todo eso. Bueno, quiero ver todo así. Bueno, repleto de el hecho, Twitter. Está. el cuarto. Ha desnudado el alma, Guta. Pero yo en todos los directos, últimos boludo. 2 minutos. En todos los directos Bien, salgo bien. en pelotas, boludo. En todos los directos abro mi corazón y queda. Es que es más, estamos en pelotas si- en el si- Averno. ¿Vos entendés que estamos en pelotas? Si mi sí, corazón, también. si mi corazón tuviera. Mirá, si mi corazón tuviera pirulín, todos ya lo hubieran visto. El pirulín. Porque Vos sos salgo el pirulino, en mi pelotas. viejo. El pirulino de Pedro el Escamoso. Es más, Esquivando el algoritmo se llama hablo esta- siempre en serio, hablo siempre con el corazón.
¿Está? Y les Me estoy encantó lo del hablando pirulín, con el corazón y ustedes me contestan con la billetera. Es todo lo que tengo para No, decir. no, no. Es todo lo No, que me qué encantó el pirulín. billetera, muchachos. Si ve mi billetera está hecha mierda. Pará, La tercera tengo que remera, cambiar mi hace como corazón tiene 10 pirulín. años. Está hecha mierda de Tercera tantos dólares remera. que metés. ¿Qué Remera- dólares que meto? Lo único que tengo son los No, papeles no. de la marca del reloj. Pará de dar frases. Hoy salió Contra la pared y mi corazón tiene pirulín. Pirulín, pim, pom, pirulín, Y tiene pim, pom. pirulín, boludo. Mi corazón, si tuviera pirulín, todos lo Está bien. conocerían. Pero está linda la frase, es una frase vos- mágica. Es que abrió su corazón. Acá faltaba el tema Fuiste tú y Guta atrás hablando. A ver, ¿y cómo sería? Bueno, Fuiste cantarla. tú. ¿Por qué no la cantás, Guta? ¿Por qué A no ver, me la no sé, descartamos- boludo? No me la sé y para sabérmela tengo que poner la música atrás y me va a saltar copyright. Digamos la verdad, no descartamos una colaboración con la alienada. No, lo que le Y estoy Agusta- diciendo, lo que no me dejaron terminar de decir, que este espacio va a ser de 4. Siempre lo pensamos de 4 y por ahí algún invitado eventual que fuera un quinto, pero solamente eventual, ¿no? Pero siempre lo De pensamos de 4. Lo que pasa es que siempre lo pensamos con una chica. ¿Está? Lo pensamos con una chica, pero lamentablemente no conocemos muchas chicas youtubers como para hacerlo, ¿no? Pero prometeme una cosa. Si en algún momento llegamos no sé, qué sé yo, a tener cierta notoriedad y traemos a la alienada, Sí. ¿vos vas a salir con un avatar de Aníbal Lecter atado en una camilla con una máscara? ¿Y por qué debería hacerlo? No, para tenerte ahí. Porque te veo. ¿Qué están A mí me encantaría, qué sé yo. ¿De qué se ríen, ¿Estamos hablando? boludo? No, pará. ¿De qué se ríen? Algo me perdí, boludo. No, que si viene la alienada, ojalá que venga la alienada. Si vos salís con un avatar de Aníbal Lecter en la camilla diciendo Pero ¿por qué debería hacerlo? no, es una cosa que se me ocurrió, qué sé yo, no sé. Boludo, ustedes están Está todo enfermos. bien, no, salí con lo que quieras, salí con el corazón, con el pirulín afuera si querés, pero está todo bien. No, qué sé yo, está todo bien, está todo bien. Me muero, Como vos, me muero. como cada uno, los avatars los maneja cada uno. Y No fue una puedo. recomendación, porque por ahí la alienada está viendo Me da esto. un- Que me yo le da un pareció ataque. gracioso. No sé, voten una si quieren, voten uno si quieren el Infarto. gusto de Aníbal Lecter. Pero, Esperen que le mandó, Bagatoli te mandó algo, Guta, es para vos. Cuidado con, Bueno, y cuidado con Chigo- lo que mandó Bagatoli. y Chigo, Gusta, No, cuidado con lo Gabriel. estoy revisando, lo estoy revisando. No, Gusta. y Chigo, aunque no... Es Guta el que pasa lo que no. Ah, Y te lo Chigo, digo en broma, aunque no lo me creas, pareció- bueno, no me me dejes, pareció- estos pibes están en otra. Vos entendés que, boludo, están fumando apio. Alma está fumando apio, pero apio posta, el de verdulería, no el apio raro. El otro pato está mezclando vino toro en caja. Lo que en más cartón, quiero es con mi perra Toro, y vino mía. Toro, O sea, a grande, estos Gusta. tipos ya no les queda una neurona. Pero sí, Ichigo, No, Ichigo, aunque vos no lo creas, el gran patriarca dijo que tenía carisma y en algún momento íbamos a hacer algo. Y realmente voy a poder hablar en serio y me voy a poder sentir gente y no un linchera como en podés estos no va. videos. ¿Me podés compartir, Guta, y después seguirme puteando? Yo te que parto, mandaron digo, algo? yo te parto, no tengo drama, espera, a ver. gente, a ver si alguien se pone en Che, serio. y hace boludo, una nadie, serie de vota- Gusta nadie con está Aníbal votando, Lecter. nadie está votando en la ¿cómo es? En la de la cerveza y quiero tomar cerveza, Vos boludo. poné si quieren un crossover épico entre el Guta y la alienada. Lo A ver meto si dos está. máster. También es amigo de Arcadia. No sean hijos de puta. Pero boludo, ves que no Aparte se me puede encanta hacer la carita. nada. Arcadia Me y encanta Bancho. la carita. Me Ese encanta, Guta, me encanta, ese me Guta. encanta Iván. me encanta que Pato es el micrófono. ¿Cómo? Pato es el micrófono, boludo, fíjate. Es el micrófono de ¿Cómo una el micrófono? alienada. No, y bueno, qué sé yo, no sé. No sé qué pasó ahí. Está bien. Me encantó creativo. Pato micrófono de una alienada. Me Me encantó. encantó, sí. Cuidado ahí. Cuidado, Hasta te puedo decir, Cuidado, ¿te puedo Guta. decir algo, Pato? Rescatate. ¿Te puedo decir algo, Pato? Estoy celoso. No,
Y Estoy bueno, celoso. hagan un NFT con. Estoy A ver, celoso. hagan Porque un F- ¿sabés qué a ver, si hay significaría? alguien- ¿Sabés qué significaría para mí ser el micrófono de una alienada? Que me está hablando. Que sus labios No, estoy están cerca de la zona de posados peligro, en mí. Perdón. Pero te está Dios. mirando vos, ¿eh? Sí, bueno, Perdón, está. Dios, no me queda más alcohol. O sea, ya estoy. Falta NFT de la alienada y Guta como Aníbal Lecter. Pero ¿por qué Sí, querés eso, total. boludo? ¿Qué me estoy perdiendo de Aníbal Lecter? Mirá que Aníbal Lecter me miré hasta la serie, boludo. Estoy como el Capitán Fetiche. América, no entiendo la analogía. Son fetiches, son fetiches. Ah, Bueno, bueno. sos una especie de Capitán América, vos. Del baratillo, pero Capitán América al fin. Bueno, ¿Quién? Como que yo me ponga Bueno, de Capitán América. pará ¿Cómo? que tiro, pará que tiro ¿Alienada una, del baratillo? pará que tiro una primicia. Pará que Archivos tiro una Wayne. primicia. Archivos Wayne. Pará que tiro una primicia. Grabala para tu segundo canal Archivos Wayne, Pato. Escuchame. No. No, Guta. Hay una persona tras Dejá Archivos de Wayne que meter merece quilombo, todo Guta. el reconocimiento. Escuchame. El Guta quiere meter quilombo como sea. Escuchame una cosa. Mira, me mandaron otro NFT. Escuchame una Déjame cosa que no me buscar estás ahí. dejando decir. Me dijeron que soy como el Capitán Sí. América. Claro que soy como el Capitán América. Es más, soy virgen. Claro. Soy virgen. Como dice ¿Qué? Hulk. Soy virgen, como dice Hulk. ¿Qué vas a hacer virgen? Vos tenés de virgen lo que una monja tiene de... ¿De no qué? sé, de- Atrévete, atrévete. Vendé tu de- alma al Averno. Vendé Yo- tu alma mi al alma Averno. está vendida hace rato. Vos no Guta. tenés alma, boludo. No tengo Después de alma, toda- ya te de- dije. después Mi de toda alma la se porquería murió que cuando viste, vi Chihul. Después de toda la porquería que viste que se te ponen mal las plantitas, se te queman, se te pudren. Bueno, así tenés el alma. La tengo afuera, a ver si se recupera porque se estaba... No, No, ¿escuchaste no, esa afuera frase? no, afuera ¿Escuchaste no. esa frase? La tengo afuera. Nueva- Lo voy a nueva- contar. Nueva La frase. tengo afuera. nueva frase Che, de último La momento. tengo Tara, afuera. tara, tara, ta, ta, tan. Atma la tiene afuera. A mano cruzada. la tengo Para, afuera. pa, No, pa, la pam. tengo La tengo afuera, Salió. totalmente afuera. Y lo peor de No. todo, me quedé sin cerveza, gente. Chicos, No Alma, doy más. último No doy momento. más. Alma, la tengo No, afuera y estoy pero a mano cruzada. A ver, y Chigo quiere meter en esto al gran patriarca. Leí por ahí de Blanco. El gran A ver, patriarca de esto y se dejen de muere. querer ensuciar gente en este espacio. ¿qué? Porque la van a ensuciar a esa gente. No, la Esto gente es no el quiere- Averno. Esa Somos gente los seria. leprosos de YouTube. Nosotros- Es un leprosario. El leprosario Es también verdad, puede boludo. ser. En un momento Los vamos a hacer impresentables. en un momento vamos a hacer la lacra, ¿no? De YouTube. Esto es de ¿Sabés culto. qué me jode? ¿Sabés qué me jode, Guta? En la próxima tengo que estar sobrio, porque tengo que manejar la transmisión, la puta madre. Estaba pensando eso. Esto es de culto. Esto es como. Ahora vamos a pasar después. ¿Vos a imaginate lo que Batman. va a hacer la próxima? Pará. Necesito romper la cuarta Tengo pared. noticia, No, pará. Necesito romper la cuarta pared. Necesito romper el Sí, segundo rompimos monitor. la quinta, boludo. Contra la Lo pared, miro, contra miro la la pared. audiencia, miro la audiencia del monitor y es como si la estuviera mirando a los Rompimos ojos todo. ¿no? con un efecto de She-Hulk, con el efecto de She-Hulk, y les voy a decir lo siguiente. Ustedes miren cómo está Alma en mi directo y tengan en cuenta cómo está Alma en su directo. Y se van a dar cuenta que acá no Pero presta esto es el atención a un Averno, carajo esto es el y en su directo Averno. está En el súper Averno, metido. Sépanlo. En el Averno ya está. Cuando estemos en el Averno, olvidate. El Averno es otro espacio. Hola, Juan Carlos. Hijo de puta, Juan Carlos. Escúchame, corazón de pirulín. ¿Qué Cuidado pasa? que ¿La adelante tengo se afuera a llama mano así. cruzada? Hola, Juan Carlos. A mano cruzada, a mano cambiada, no cruzada. Ah, no se bueno, la mano aprendete mi cruzada. frase. Bueno, yo me estaba acordando de la moto. Che, acá están preguntando qué tema Bueno. seguirá la charla ahora. La gente ya está podrida de esto. Por favor. ¿Seguimos con She-Hulk o pasamos a Pinocchio? Sí. Pero She-Hulk ya estamos hace 2 horas con She-Hulk. Sí, pero nunca lo pudimos abordar, boludo. Vamos por el capítulo 7. Ya se casó. Pero She-Hulk, nunca tuvo lo un hijo. pudimos abordar. Yo todavía estoy Oh, pensando, mirá estoy que esperando que voten. Mirá, Ya tengo. tuvo un bebé verdecito. Boludo, no, ya escúchame, la encuesta de mi Un cerveza me aborto. dice que alguien me dice que quiere que tome una y tengo 5 votos y otra 4 votos. ¿Qué carajo? ¿Nadie vota? Vos, gente, voten a ver con qué se empeda. Porque imagínense, a ver, si estás voten. sobrio así,
Imagínenselo al Guta en pedo. Es que lo que Vos, pasa es que yo entonces. tengo la garganta Merche seca, Alcázar, man. manejando el Merche directo. Alcázar. Ay, Dios. Hay que votar, Dicen gente, que hay el que canal. votar. Vamos, quiero Contra ver esas la pared. 65 votos. Tengo un pirulín en el Yo ya corazón voté. o la tengo afuera. A mano cruzada. Y la tengo afuera. Es Mano mejor que la cruzada, tengo mano- adentro. No, a mano cruzada. Alma no sabía que. No, la verdad Nah, que mira ya lo que está no- diciendo la no gente, vi los videos, boludo. jamás. ¿Por qué no Puta, seguimos me con dijo, She-Hulk? hay un chico arma muy serio. No, es chicos. un manatí, que usa un manatí. Chicos, por favor, chicos. Podemos poner las pilas. La gente dice, vamos a seguir hablando de She-Hulk así terminan con el cringe. Otra gente dice, no hablaron de nada. Por favor, chicos. Bueno, 20 Por horas favor. hablando y no hablan de nada, dice. Tiene Contra la pared, 55 dice votos. otro dice contra la pared, hablando a los 4. de todo menos de lo que vamos a hablar. Pará, A ver. perdón. Una sola cosa. Hay un tema contra la pared. ¿Sabías que hay un tema que se llama Contra la pared? No, te lo digo en serio. No es broma. Hay un tema que se llama Contra la pared. Hay otro que es. por ¿Sabes de debajo quién de- es? Sí. Mirá, otro dice, solo Bueno, hablaron de su búsquenlo, yo no lo voy a waifu. decir. Boludo, ¿ves que mañana el boca a boca, qué mierda va a decir de estos directos? A ver, No hablé de chicos, ninguna pongan waifu, en los ninguna, comentarios mañana, en el no boca a hablé boca, nada. ¿qué dirían? En el boca a boca, ¿qué dirían? No se metan en esta porquería, qué directo de mierda, no hablaron de nada. Por favor, díganme, ¿qué Bueno, dirían dale, mañana? dale. Queremos ver esos comentarios. Bueno, a ver, vamos a hablar de Ese haber me encantó. Ese haber me encantó, fue serio, me gustó. Dale. Hablemos de She-Hulk. Dale. ¿Qué te She-Hulk. pareció, Guta, la experiencia de ver She-Hulk capítulo 3? Bueno, para eso miren el video que va a salir mañana en el canal de Adma y después en el mío y seguramente tal vez en el de Pato, detrás de escenas, donde mostramos todo nuestro dolor, todas nuestras papilas ópticas reventando en vivo y en directo. Para más INRI, sépanlo. No, bueno, siendo en serio, y yo más o menos lo dije, chicos, o sea, con la mano en el corazón, el CGI apesta en una parte donde podría haber sido sexy, un poco sexy, o podrían haberle puesto un poco de onda. Un mensaje de mierda todo el tiempo, pero todo el tiempo. Ajá. Porque una cosa es que nosotros acá hablemos de la cerveza, hablemos, no sé, de la ayahuasca, del apio de Adma, el apio verdadero, no, nada raro, de Adma y toda la historia. Pero con la mano en el corazón, ahí todo el tiempo le están haciendo culto al alcohol. Están haciendo culto de que una persona la tenés que tratar mal porque es fea. ¿Entendés? Una cosa es que vos Bueno, digas, bueno, nosotros- está. No me gusta a alguien y con todo de col le decís, mirá, no estoy interesado acá, porque es feo en lo que sea, pumba, la tratás para el orto, ¿entendés? Esos son los mensajes que bajan. No tiene un leitmotiv, no tiene un a dónde va esta serie. Si hablamos de no por y hablamos de referencias soretas, al final, Salí de ahí, maravilla. en la escena postcréditos, se ponen a hablar de la leche. Si vos mirás 2 minutos, dónde va la mano de la chica, No. de la mano de la No, chica no, a no, dónde no, va no, con no, el no, chino, no, y no, se no, ponen no, a no, hablar no, de no, no. leche, y vos decís, hijo de No, puta, no. esto lo ven mis hijos, Pará, boludo. Esto lo ven mis hijos. Pará. ¿Qué, boludo? A ver, Shintoki, yo la paso bomba. Los métodos Master. ¿Cuál She-Hulk? ¿La de Disney o la de Axel Brown? Enigma 1, 2, 3, 4, 5. Con la mano en el pirulín. Black Blazer. Con la mano en el bulto. Hunter de Bounty Hunter. Ay, por el amor de Dios. Bueno, ulea, jajaja. Yo diría que hablaron de las películas de Netflix Japón. Acá hay alguien que dice, creo que hay alguien que fue muy certero con lo que dijo, a ver si lo encuentro, que estaba un poquito más arriba. A ver, dijo, cuando Guta compartió No por The Hulk, se fue todo al carajo. Yo Y creo después- que Pero no, igual, no, eso fue un accidente feliz. Los métodos. sí, la verdad que sí. Dios bendiga a Guta, Hunter de Bounty Hunter, dice Dios bendiga a Guta, a Arma y a Pato. Tranquilo, Muchas gracias, se va a no estabilizar. nos A mí me merecemos, encantan pero- estos directos, verlos descender a la locura es muy entretenido. A ver, esto es todo show. Obviamente somos 3 actores, ninguno está bebiendo y No. es toda una interpretación
Nada de lo que están viendo acá es real, gente. La tenemos afuera, dice Black Blazer. Todos somos. Bueno, Pinocho. Pinocho, ¿querés que pasemos a Pinocho? No sé, qué sé yo. Boludo, pero soy el Sí, único que no habla de She-Hulk, soy el único que se adentra en el Pero tema. vamos con She-Hulk. No, Pará, vamos con pará, She-Hulk. yo te acompaño. Acabo de hablar de Vamos con She-Hulk, She-Hulk. acabo de hablar de Tuvimos- cosas serias de She-Hulk y todos se me cagan de risa Escuchame. porque estoy hablando de la leche, boludo. no, pero sí ellos hablan de la leche. No. No. Pato, ¿lo viste? Sí, Me voy a buscar la ¿Qué cerveza, te me cansé, pareció? chau. lo vi. A ver, yo les voy a decir la verdad, porque antes Guta de alguna manera, tuvimos un debate, porque a mí me gusta She-Hulk y a él no. Yo no puedo ser objetivo con la serie porque a mí me gustan las mujeres grandes. A mí me gustan las grandotas. Ujú. Entonces, es muy difícil que sea objetivo porque la verdad es que la serie a mí me gusta. Me gustan las mujeres grandotas, Ujú. o muy grandotas o muy chiquitas. Ah, Entonces, vengo de buscarme la cerveza y estoy viendo. Ahí tenemos que la dice, nueva me gustan frase grandes ni chiquitas. A del mí- Averno. a El mí, Averno a mí es un She-Hulk, grupo. abogada. A mí Sí, She-Hulk. me gustan Abo- grandotas y chiquitas. Sí, boludo, o sea, No, a mí- ¿en qué decimos? ¿Sos Pato el goloso, boludo? No, a mí She-Hulk, abogada sexy, me parece atractiva. Bien, Y lo tengo que decir, es mi placer culposo. está bien. Pero Y ya ¿para está, quién? y lo digo. ¿Hulk? Me ¿Hulk gusta o la chica? She-Hulk. Yo No, estoy no, de me gusta acuerdo. transformada. Transformada, Verde y está bien. grandota. Yo estoy de acuerdo. ¿Crees que te diga la verdad? Estoy de acuerdo con vos. Ahí estamos. ¿En qué? ¿Que te gustan grandes y ¿Querés que te diga la chiquitas? verdad? Sí. Con el spanking, con el. Lo único rescatable de todo esto es la actriz. Sí. Después el resto, escritura, Totalmente. ¿qué escritura? Arcos, ¿qué arcos? Comedia, ¿qué comedia? Y esto es una comedia de superhéroe, de legal, se pasan por el arco del triunfo todo lo legal, toda la escritura, todos los personajes, todo. Acá no importa nada, esto es contarte nada. Si quieren ver She-Hulk, véanlo por, no sé, el actor, las actrices, yo qué sé. Nunca te. Pero no por la historia. No. Ya Además, está. está Archivo Wayne. Que pasen toda la crítica, que pasen toda la crítica de She-Hulk y después esta parte. Ya tiene Archivo Wayne un video para hacer. A ver, acá dicen. No, pues en serio. No, pero está bien la sinceridad. Codemaster dice: Guta igual alienada, Pato igual She-Hulk y Arma un signo de interrogación. Y estoy en el multiverso de la locura. Te Arma, digo, si, a te esta hago una altura- pregunta seria. Te hago una Sí. pregunta seria. Si tuvieses Ah. que tener una fantasía con Sí. un personaje de ficción, Sí. dígase Mujer Maravilla, Catwoman, Batgirl, etcétera, ¿con quién lo tendrías? Pa. Está complicado eso, ¿eh? Guta está por la mansión. Tifa. Me voy a tirar a la clásica Tifa. Tifa de Final. Sí, dejate de joder. ¿Y Me voy Guta, a Tifa. Guta, escuchaste la pregunta? Sí, pero yo ya lo dije, boludo, ¿o no? Lo ¿Alienada? dijo. Vale, nada. Claro. ¿Qué? Boludo, pero, o sea, ¿qué onda, man? Si tengo que repetirme, me repito. Me cabe la alienada. Me gusta, y no sé bien por qué, pero me gusta, porque es una mezcla de incorrecta con mujer que no anda mostrando sus exuberancias, entonces te deja mucho la imaginación. Me gusta cómo se maquilla, ahora está usando las trencitas y me vuelve loco, Ay, ay, ay. man. No, las trencitas Es más, no, las trencitas no. En un momento, Esto derrapó. en un momento, te juro por Dios, que iba a preguntar si alguien sabía si tenía novio, si estaba casado, pues tampoco boludear. Y también está en España, boludo. O sea, no puedo comprar un Estaba kilo de haciendo, pan estaba porque me estoy haciendo. cagando de hambre No, acá. boludo, estaba- O cada vez que compro una cerveza, dejo de comer 4 días, boludo, y no me voy a ir a España a conocerla. Pero bueno, es alguien que ¿Por yo qué no? veo y la respeto por su laburo, la respeto por no tener que mostrar las curvas que tiene para ganar los seguidores.
y es inteligente y me atrae, sí. No es que tampoco, a ver, tampoco bien. estoy enamorado, que digo, ay, no dejo de pensarle a nada. Es una chica que me gusta, me parece atractiva, sí. Si tuviera la oportunidad de que estuviera acá en Argentina, y capaz que le mando un WhatsAppito diciendo, ¿nos tomamos una cervecita? Alienada. Yo qué sé. Nada más. Bueno. Está. Bueno. Pero sí no me gusta Bueno. Hulk. No me gusta Hulk. Tiene no cuatro, me gusta... creo que tiene 4 hijos con el primer matrimonio y 2 hijos. Vos con el segundo. remate esto, Pato, porque yo no lo puedo remar. No, pero está bien. A ver, estamos abriendo nuestro corazón. Me parece bien que la gente nos cuente Claro. como somos. No me parece mal, me parece bárbaro. Te digo más, voy a mandar un NFT, se acabó. Bagatoli mandó uno, Bagatoli, voy a pasar el tuyo y después voy a pasar el mío. Ya te digo. Pero sí seguí, Pato, perdón. Estoy A ver, dispuesto. me dejan también un poquito, me dejan en una situación, me están dando el avión en 90 grados contra el suelo a 100 metros de estrellarse. Claro. Seguí, Perdón, se Magatoni. me acabó. A ver, no, bien, está bien, me Bueno, parece bueno. bien. Me parece bien. Y youtuber, Atma, mujer que a vos no te digo que te abras tanto como gusta, pero que de golpe digas que me gusta. Vos sabés que no café, me estoy tomo. siguiendo tanta VTuber. La que seguía era a Star Wars Girl, me gustaba bastante, pero hace tiempo que no la sigo a Ana, así que la verdad que no, ni idea. Me parece que está bastante bien. La otra era Mindless Entertainment, que también era, pero también es que la he dejado de seguir y se me ríen. ¿Vos te das cuenta? Nadie sabe nada. O sea, yo me río por el NFT, a mano cambiada, perfecto. La tengo afuera a mano cambiada, perfectamente. Ahí está mi frase. Muchas gracias, Fagatoli. La verdad, con eso estamos. Me gustó Sí. está buena. Ese me gustó, La tengo afuera Bueno, a mano cambiada. ahora hablando en serio, si la Linada está viendo esto y se anima a participar en alguno de los directos. bienvenida Pará que sea. me mandaron otro. Me mandaron otro de Guta, vos, no te puedo creer. Igual le respondo a No, Lib. no sabés lo que es. Lib, escúchame, no es que estoy enamorado, nada por esto. Estos pibes se No, zarpan y no. la tiran. Pará ¿no? que me está O sea, explotando el Facebook. a ver, si vos y yo te no pones sé a qué voy escuchar mis hacer. videos, he hecho millones de videos y contado anécdotas con Amurant, ¿no? Y Esto Amurant no a mí, por para. más que es re bonita, no me gusta. Rubén Domínguez, es cierto. El de la camiseta era de Amurant, Rubén sí. Domínguez, perdón. Totalmente. Ahí Cuidado, lo tiene. cuidado. Te lo Y pedía. Chigo Cuidado. no sé quién es, che. Ya te digo, como siempre digo, yo no consumo Ichigo casi Senpai YouTube. es conocidísimo, Ichigo. Cuidado. Shintoki es una. Shintoki lo hizo. Ahí Shintoki está eso. el Guta en el universo de la sabrosura. Pará porque todavía no me Cuidado, aparece, boludo. Tengo un delay. Estoy cronometrando el delay Cuidado. y Ahí tengo está. Qué grande aproximadamente 1 minuto Shintoki. 30 Mirá, de delay. eso es lo que hasta yo quería. Grande. Shintoki, eso es lo que- Grande. Pero está bueno, es una remera así. Imagínate un fondo de pantalla así. Imagínate. El Guta Imagínate. diciéndole, doctora. El Guta se quedó callado. Es que estoy yo hablando creo y que le ustedes no me tocó el corazón. escuchan, no les llega, boludo. Sterling, No llega. Pará que me está mandando un pueblo y tengo que ver, a ver, ¿qué es esto que me mandaron? tengo información, doctor Facebook Sterling, de tu hija. reporta las ganancias, ¿no? Bien. ¿Para qué tengo que ganancias? cumplir con todo el mundo? Freddy Garrido, muchas gracias. La ganancia de Facebook, esto fue después de nuestro directo, seguramente. A ver, ¿qué más tengo? Ustedes se dan cuenta, Porque me han chicos. mandado de todo. Acá me dicen, ¿qué opinan los dibujos que hacen la inteligencia artificial? Y bueno. Amael dice, están retomados estos Hintoki. No, escúchame, yo te das cuenta que aunque ustedes bueno. jodan conmigo y toda la historia, yo trato de hablar siempre serio, boludo. Son estos los que la virtúan. Y ahora voy a hablar en serio. Perdón, Bueno, hablando- Con a el ver, tema de, pero los dibujos no de inteligencia respondiste nada al artificial, final. Amael B me mandó una app donde la inteligencia artificial vos le ponías un nombre y te hacía un dibujo. Digo, Y no. estaba muy bueno. Porque, por ejemplo, dijo manatí y le hizo un dibujo recopado del manatí. Dijo el hijo de Guta y mandó 5 dibujos donde yo era afroamericano.
Gracias a la gente realmente, porque los dibujos y todo lo demás, espectacular. ¿Vieron? Sí. ¿No? Hablando de inteligencia artificial, acá dicen que estamos más solos que hace 2 horas. Bien, sí, puede ser. ¿Cómo? ¿Dónde dice eso? Que estamos Ay, más solos Daniel que- Serrano, Daniel Serrano. Se ve No, que hace 2 Daniel, horas no hay estaba. más gente que hace 2 horas. Yo no sé qué pasa. A ver, ¿viste en la descripción que la inteligencia artificial me tiró la descripción de Sí. Guta y Arma? ¿La viste? Sí. Es impresionante, como que Antena 3, el canal de Chile, ¿lo viste eso? No, esa parte Mira, no. te voy a leer, mira, el tema es así. Yo hice una descripción en YouTube uy, perdón, ya estamos complicados. A ver, para. Yo hice una descripción en YouTube del video del tráiler. Y hay un programa de inteligencia artificial que me tiró opciones respecto a la descripción que hice yo. Y se las voy a leer porque la verdad es que es impresionante lo que la inteligencia artificial pergenia, ¿no? ¿Me están escuchando? De VidIQ, la inteligencia artificial de Claro. VidIQ. ¿Lo viste eso? ¿Viste Sí. cómo inventa? Es terrible. A ver. Te saca cualquiera. ¿Cómo? Cualquier Cualquiera. cosa sacó. Que el padre del Atma y qué sé yo, de niños huérfanos, es impresionante. Sácame de esto. Sí, porque no entiendo qué estás diciendo, boludo. O sea, chicos, pedimos 1000 disculpas. O sea, como siempre digo, perdón por tanto. Sácame de esto. O sea, gracias por tanto, perdón por tan poco. Es lo que hay. Yo No, intento. había una intención clara, Si ustedes rebobinan posta, se dan cuenta que el único que quiere remar esto en un mar de dulce de leche repostero con 2 palillos de diente No. adelante soy yo. Y estos 2 pibes me tiran para atrás. Son un peso muerto, No. muerto. El stalker de la alienada. No, me están boicoteando. Si saben a Hola, dónde quería Janet. llegar, lo que Posta, pasa- pará que voy a hacer una alusión. Janet, Dale. últimamente te vengo extrañando. Yo no sé si que no te gusta el canal del hijo de Guta, pero te veo en el de Pato Lancaster, te veo en el de Alma, y ¿Dónde? nunca me pisás el hijo de Guta. ¿Qué está Yo no la vi pasando, nunca. Janet? Éramos tan cercanos en un momento y ahora me has abandonado. Dolor. Y ahora te Le dedico voy este a tema. avisar Tengo a el la gente corazón que se- con agujeritos y no me lo puedo curar. Se me está muriendo de a poquito, Janet. Pásate por el canal, te voy a extrañar. Gracias, es todo por hoy. Sáquenme de esto ahora. Sáquenme de esto ustedes ahora. She-Hulk. ¿Qué sentiste cuando lo viste? Basta, Giscul. Démosla por muerta, la mujer esa, por Dios, que ya estamos, por favor. Estamos en un vórtice, muchachos. No salimos de acá. Es como una trampa mortal esto. Giscul, que ya está. Vete a la verga. Pero por eso, saltamos de. ¿Querés que hablemos de...? Nada, She-Hulk. Bueno, no, está bien, She-Hulk. Hablemos de She-Hulk. Boludo, Habla un poco de She-Hulk. basta de She-Hulk, man. Intenté 4 veces hablar de She-Hulk y no me dieron ni pelota. Ahora se van a poner a hablar de She-Hulk. Y claro. No, pasemos a Pinocchio. A la miécale. Puta los parió. Pero ¿y si Pinocho, quién la vio? Yo nomás. Y bueno, pero es hora de que El hables único vos. Es hora de que... subnormal que puede ver She-Hulk. De hecho, vi las 3. O sea, She-Hulk, Los Anillos del Poder y Pinocho. En menos de 24 horas. A ver, A ver. chicos. O sea, o hablamos de Pinocchio, o hablamos de She-Hulk, ¿De qué o, quieren que hablemos? o saquen algo de la galera, man, porque ya no tengo A ver, nada. ¿eh? Pinocchio. Sacame ya una estadística ahí, una encuesta. ¿Qué quieren que hablemos? La gente ¿She-Hulk, quiere Pinocho, me Los Anillos parece. del Poder o Pinocho? O Pingocho. Pinocho para ver a ver, si ves Pinocho la noche con tu pareja, con una persona que invitas a ver Pinocho a tu Ya casa, está, estás en el horno. ¿la pones? No. Que para. No, No. ¿Querés que te lo diga? No, ¿Querés que te lo diga? Bagatoli. No, se te cae. Haceme una remera de eso. Haceme una remera de Se eso. te cae.
Se te cae. Hacé Se te una cae remera de esa De, frase. de tristeza se te cae. Pero la mano De levanta más, ¿no? tristeza. Así te lo digo. Ay, no, boludo, de dos Se te palabras, de cae. dos Vos, me palabras sigue que sonando dicen, esto, tres vos. son no por. Tres son no por, boludo. O sea, yo si tuviera un negocio son hoy, multitud. tengo la máquina para hacer remeras. Tengo la máquina para hacer remeras. Si tuviera clientela, Pará que me si está tuviera escribiendo un clientela, pueblo de con cosas. todas las frases que ustedes tiran, boludo, me vuelvo rico haciendo remeras. Loco, pero somos el equeco de la suerte. A ver, ¿Qué Pato, te pido un favor porque a mí la máquina se Acá me está tenés. cayendo a pedazos. ¿Podés hacer un Sí, me TXT, doy cuenta. un TXT donde pongas todas No las puedo frases hablar. que hemos dicho? No, sí, puede ser. Escribilo Puede ahora, ser, boludo, puede ser. escribilo ahora un ratito. Ahora, Mirá. ¿querés que escriba un TXT? Sigue sonando todo. Pero boludo, lo único que tenés que hacer es copy-paste, boludo. De tristeza se te cae. Te invito a ver Pinocho, la ponés. No, ¿cómo de tristeza se te cae? Entre, ¿cómo es? Entre el moderado, entre las cuatro patas, entre la mesa, contra la pared. No, pará, que están mucho. El algoritmo explota. No, todas juntas no la digo. Esperá. A ver No, esto. ¿qué es pará eso? que- Pará, cuidado. ¿Qué No, están- esto es, Ah, esto es es, un manatí. esto es todo. A ver, No a veo ver, a nada, ver. yo, Yo no, estoy está todo bien. filtrando, yo filtro. Mirá acá, qué lindo. Yo filtro, escuchalo al sanguangango boludo, yo filtro. oh. Yo filtro. Bueno, esto es lo que sea, yo les digo de injusto, Bagatoli. yo Esto es lo que yo le digo a Bagatoli. Le pregunta, escúchenme, le Bagatoli, pregunta sos a un la, grande, a la aplicación de inteligencia Un grande. artificial, le dice, bueno, yo le pregunto, che, y si vos le decís a la inteligencia artificial, decime algo del manatí. Y él le puso manatí y le tiró unos dibujos del manatí espaciales espectaculares. Le pregunto, bueno, Es ¿qué complicado. dibujo te hace si Mirá, vos ponés el hijo de Guta? Mirá, Y me largó eh, cuatro gráficos de mí Cuidado. afroamericano. Mirá Cuidado con el esto lo historial. que Cuidado con el vos. historial. Tomamos ambos de ellas. No le están importando un carajo y lo que digo. este Díganme si año así apago el nunca las micrófono y ya fue. olvidaremos. Te escucho, Guta, Y te cuidado con ponen el a historial. Batwoman. Te ponen a Batwoman y te ponen a Batgirl. A ver, nunca las olvidaremos. Yo realmente soy el fan número 1 de Batwoman, pero realmente sí, hay que olvidarla. O sea, tampoco voy a... Vos me estás saltando todo, boludo. Me estás Está muy saltando el serio, Arthur, Discord, está me muy estás serio. salvando por... Me está saltando por todos lados esto. No saben lo que es. Cuidado. Bueno, vos tenías una noticia Topa- muy. Ya sé. Topa el Guta. Pará, vos tenías una noticia muy copada, Pato. Voy a poner un poco de orden acá porque se está desvirtuando. Escúchame. Poné orden. Vos tenés Guta. una buena noticia, Pato, sobre Batichica, El me parece, ordenador. ¿no? ¿Sobre qué? Sobre Batichica, tenías imágenes No. filtradas. Bueno, ¿querés que empecemos con las imágenes filtradas? Pero pará, Sí, pará. sí, sí. Yo necesito. A ver, Alma, decime en qué momento vas a terminar con la desconexión que tenés con este directo. Mostrá todo lo que No, tengas. ahora mismo. Mostrá todo lo que Gente, tengas ustedes y piensan que- ponete serio un toque. No, gente, Te ustedes muestro, piensan te que muestro. ¿Querés que te muestre? Te la Cuidado. muestro. Cuidado. Cuidado que no lo va a mostrar Alma. mano No, cambiada. pero encima el hijo después. Anotala la que puso, te la No, muestro. pero está bien, ¿eh? Te tomo la posta. Para que te la muestro. Para. No. Para que te la muestres otra. No, ¿ves? ¿Qué es el merchandising que estamos preparando? No. ¿Cómo para que te la muestre? Las estás anotando, Pato, las estás anotando, boludo. No. Me vuelvo rico, boludo, con las No, remeras. para poco. Dame un Yo tengo minuto. netillo. Que Yo ya te tengo un la canal muestro. serio de historias serias. Acá tenés. Bueno, Acá. mostrá todo No, lo que tengas que acá para tenés mostrar. Pará. también. Ahora voy a hablar en Pará, serio que un te- segundo. Pará, Alma, voy a hablar en serio un Una segundo. persona de Alma, la salud. fuera de joda. Decime. Mostrá todo lo que tengas para Sí. mostrar. Y después No, necesito no, que te no. pongas serio No, un no. ratito. No, pará, Pato también. Un ratito pónganse en serio después que muestren todo. Y vamos a hablar un tema porque la gente Dale. está. O sea, un poco de joda Bueno. mezclado con algo serio. ¿Sí? Bueno, tengo un insider. Pero pará, Tengo un insider. ¿esto es lo que vos tenés que mostrar, Alma? Así ya te pones en Sí. término. Esta es la noticia, ¿no? Dale. Una defensa un poco de lo que fue la cancelación de Batwoman, donde Discovery dijo de que lo que está defendiendo básicamente es la calidad
destrozó la película, dijo, para mí, ya sabes, está un poco fuera de proporción en términos de atención externa. No, Esto pero es esa foto oficial. no. Esa foto no. Sí, esto no, no son. No, pero esta es la real. Sí, en serio, ¿Pero qué tiene en la esto boca? es real. Esto es ¿Pero qué tiene en todo la boca? de la grabación. Esto era ¿Pero qué lo tiene que en la boca? había. ¿Qué tiene en la boca? Sangre. Jugo de frutilla. Sangre. No, Teoría. sangre no muestren sangre, chicos. ¿Por qué no? No. No, porque por el algoritmo. Gente, se viene algo bueno, ¿eh? Les aviso que se viene algo único en este canal. El enfoque es, en el futuro aquí estamos gastando más que nunca en la historia que las dos compañías heredadas en contenido, continuamos haciendo inversiones significativas, pero las haremos de manera diferente. Supongo que a los medios les gusta hablar de los medios, no creo que sea inusual. Somos una industria creativa y uno de los elementos de la creatividad es que hay juicios y puntos de vista sobre el potencial de lo que podría ser una determinada pieza de propiedad intelectual. Eso es literal la respuesta de Warner al tema de la cancelación. Guta, ¿qué te parece? No sé, yo qué sé, para mí, yo ya digo, yo lo considero a Zaslav mi héroe, salvo que después se salga con una sanguangada, ¿no? Pero por ahora, para mí es todo lo que está bien, porque el tipo dice, puta, si yo tengo un producto, saquemos de lado el tema ese que habían sacado de cómo es, de los impuestos, que no sacaban la película para ahorrarse, no sé, creo que 48 millones en impuestos. Saquemos eso de lado. Ahora, si el tipo mira y dice, este producto es una porquería y este producto no es lo que yo quiero para la calidad que quiero para Warner, Discovery, prefiero perder 90 millones que seguir perdiendo credibilidad y seguir perdiendo audiencia y seguir perdiendo suscriptores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, eso es todo lo que está bien. Diferente a Netflix. Netflix dice, puta, ya gastamos, no sé, un ejemplo, $100 millones en Resident Evil. Entonces hay que sacarla. ¿Y qué terminó pasando? Te sale contraproducente. Porque todo el mundo dice que sacas productos de mierda, que sacas productos que no sirven, que matas al fandom y un montón de cosas. Entonces, para mí, está realmente bien que si... A ver, así hubiera sido Superman. Suponete, yo soy súper fanático de Superman y me gusta Henry Cavill como Superman. Y si vos me decís que la película fue una porquería, yo realmente estoy de acuerdo con que no la saquen. Porque encima que Superman es un producto bastante bastardeado, que hace rato que no tenemos buen producto de Superman, que te saquen una porquería es seguir bastardeando un héroe que te da de comer y fue uno de los primeros héroes. Entonces yo realmente digo que si vos no sacas algo de un producto de calidad, te es mucho más contraproducente que perder 90 millones de dólares. Me parece a mí. Y quedé más solo que Hitler en el Día del Amigo. No, estamos acá, pero... ¿Pero qué? No. No, bueno, boludo, ya se desvirtuó esto. Ya está, ya fue. El fin. Es Bueno, muy muy difícil, bien. es muy Que difícil. tenés razón y te digo otra cosa. Superman de Henry Cavill parece que vuelve. Sí, igual que Batfleck. Igual que Batfleck. Igual que Batfleck. Sí. Ambos vuelven. Estaban en tratativas de volverlos a traer. De hecho, No, parece que salió hace un par de horas de que sí, de que parece que está firmado, ¿eh? Buenísimo. Vamos a volver a ver a todo en su esplendor. Buenísimo. Ahora, Man of Steel 2 yo es la también vi próxima. en ese momento que estaban diciendo que querían recontratar a Batfleck y recontratar a Cavill, también vi una noticia que decía que Warner se arrepentía, Warner se arrepentía de haber, ¿cómo es? Se me fue. Se arrepentía de haber sacado el Zack Snyder Snyder Cut, el Snyder Cut, que se arrepentía. Se arrepentía porque dividió muchísimo los universos, dividió muchísimo el fandom.
O sea, en su momento ya Warner había dicho que no quería, siempre tuvo mala onda con Zack Snyder. Pero ahora, declaraciones del nuevo Warner, dice que se vuelve a arrepentir de haber sacado el Snyder Cut. No sé si será verdad, no sé si será Es cierto. filtración. La verdad que no tengo idea. Pero bueno, yo para mí, con la base de fandom que tienen con Zack Snyder, para mí tendrían que sacar la tercera. Y llevar a Warner por dos caminos distintos. Un lado, la parte, si querés llamarlo, del multiverso de Zack Snyder y el multiverso que estés creando ahora. Porque pueden coexistir tranquilamente dos. Y bueno, Adma se fue al mercado, Pato no sé dónde está y me quedo solo. La verdad, No. Yo estoy leyendo el chat, pero ahora no quiero salir del tema, pero después tenemos que hablar de Brendan Fraser, que hizo una película de una persona con obesidad mordida, que va a salir. que de hecho Pero- está teniendo unas críticas muy buenas y todo el Muy buena, el muy mundo buena. de la actuación se paró de pie a aplaudirlo por la vuelta del pibe, ¿no? Exacto. Pero no quiero salir de este tema, después lo hablamos eso, chicos. No, está bien, igual Adma se fue, así que habla de lo que quieras, boludo. Bueno, a ver, tengo 3 imágenes. A ver, vamos a ver, señores. Vamos a premiar a la gente que está acá en el chat. Lo que van a ver acá es único, no lo van a ver en ningún otro lado. De hecho, no está en ningún otro lado. Tengo 3 imágenes de un insider. No puedo acreditar. Alma se murió. No puedo acreditar si son reales o no son reales, pero son. ¿Me bancás en esta? Gusta vos que decís que yo no te banco en todas. Yo te banco. O sea, sé que lo estás trayendo de corazón, sé que realmente te lo trajo un insider, pero te voy a ser Hay muy un sincero. insider. Las imágenes parecen de Photoshop. Pero te creo, te creo. Bueno, no las pongo. No, boludo, A ver, ponelas porque. A ver, chicos, A voy a ver, aclarar algo. Acá, la información que está trayendo Pato es posta una especie de filtración de una persona que está bien adentro del tema. Ahora, vos A ver, lo tengo ves. 3 imágenes de la película de Flash. Y las 3 involucran a el Batman de Michael Keaton. Exacto. Pero no sé si quiere que las ponga, no las pongo. Sí, man. Es que, chicos, Porque tengo totalmente. a ver, información de un lo que van a insider, ver tengo ahora, información de un insider que está en el rodaje de la No, película. todavía no, Diego. Estoy vivo. Pero esto, Esto- a ver, quiero que esto es un regalo del Averno. es que Esto chicos, es, a ver, exclusivo. nosotros estamos en tren de joda y con Alma ya no podemos contar. No, quedó. esto Está, es Claro. pero hablando posta a posta, lo que está estoy trayendo preparando Pato, un té en honor a la reina. escúchame, sí, viste, Alma está en otra, chicos. O sea, escúchenlo, Está viste bien, como, Alma, viste que como el gusta. borracho del pueblo que nadie le da bola. Claro. Bueno, así, Alma. Exacto. Ahora, El borrachín. lo que sí denle bola a lo que está diciendo Pato, porque Pato está trayendo algo que puede ser una primicia posta, porque aparte viene de buena info, ¿está bien? A ver, gente, les pongo en contexto de esto que es muy importante. Es un insider que está dentro de Warner que me pasó una información. Se cagan de la risa en el chat. No puedo, boludo. Es imposible. Pero bueno, lo voy a decir. Atención. A ver, gente, esto que van a ver es único. Y es un. No, pará. ¿Quién se está riendo? Alma Guta. Alma, yo no me estoy riendo porque para mí yo le tengo Alma, que Alma, dar por favor. seriedad a A lo ver, que estás diciendo, gente, boludo. Si no la gente cree que, A ver, que es, gente, que es un esto NFT. no lo van a ver. Esto no lo van a ver ni en el sótano, ni Pablo Arcadia, ni el otro pelotudo de. ¿Cómo se llama este? Willistein. Esto es exclusivo del Averno para ustedes. Ahí me está mandando más información el insider. A ver, el tema es así. Tengo imágenes y tengo información exclusiva. El tema es así. No fue borrado. Catwoman no fue borrada. No, Catwoman no, perdón. Batgirl. No, pará. Batgirl no fue borrada. Es toda una estrategia de marketing porque no quieren sacar más imágenes me llegan. Mirá. ¡Oh, la pelotina! Bueno, no quieren sacar
Ese efecto pedorro que hiciste de celular, hijo de ¿Qué puta. efecto me están llamando? A ver, Yo le gente, estoy tratando esto de es poner serio. seriedad a un tema me que es está saliendo serio bien el y tema. vos arrancás el No lo celular tiene de acá. mierda A ver, ese Alberto que Manzano. parece un Nokia 1100, hijo de puta, con linterna. No. Acá preguntan la botella. ¿Qué botella ni qué botella? Ni el botella ni nadie tiene esta información, señores. Ni la Esto es damajuana. exclusivo para el Averno. El tema es el siguiente. Pará. A ver. Si llegamos a 100 likes, tenemos 82. Si llegamos a 100 likes, lo pones. Pa. Bueno, pero los pongo, está bien, me parece bien, pero los pongo en contexto. A ver, Bueno, gente, dale. tengo una persona que está dentro de Warner. Se van a reír, van a pensar que es imposible, qué sé yo. El Averno sorprende, gente. Esto es ustedes son privilegiados, están en el nacimiento de algo muy grande. El tema es el siguiente. Batgirl no ha sido borrada y la van a estrenar después de Flash. Y tengo imágenes exclusivas tengo imágenes exclusivas de Flash porque lo que no quieren es mostrar al Batman de Michael Keaton antes de mostrarlo en la película de Flash. Como aparece en Flash y en Batwoman, lo que quieren hacer es no quemar de Flash, lo van a sacar antes de que Ezra Miller mate a alguien y nos van a sacar anticipado. Atención con esto, esto es para un clip que voy a hacer en mi canal, solo voy a pedir esta parte. Flash sale adelantado, señores. Flash sale adelantado con el Batman de Michael Keaton y tengo imágenes exclusivas del Batman de Michael Keaton. Gracias por respetar esto. Algunos clips especiales donde se lo muestra en la Baticueva. Muestro el Batimóvil y muestro al Batman de Michael Keaton hablando con Flash. Y después de salir la película de Flash, van a decir que la película de Batwoman no fue borrada y la van a sacar. Eso es lo que tengo que decir. Ahora, si quieren les muestro las imágenes ahora y si no, es el canal de Guta. Y si Guta quiere llegar a los 100, esperamos a los 100 y les muestro las imágenes exclusivas de un insider que está en el meollo del asunto, en Faltan pleno 10 rodaje, nomás, infiltrado en la grabación. Y aunque ustedes no puedan creer que este pequeño espacio, que quizás dicen, no, esto es joda, es todo joda, son tres borrachines que están... No, señores, siéntanse afortunados porque van a vivir un momento épico del nacimiento de un hito, de un espacio de culto, y no tengo más nada que decir. Bueno, sí, pero yo sí tengo algo que decir y todavía no las pongas. Yo tengo algo para decir. Primero, chicos, este espacio, el Averno, se creó para hacer un directo descontracturado. ¿Que tiene info? Sí, tiene info y nosotros buscamos mucha info y la verdad, con la mano en el corazón, pasamos mucho tiempo buscando noticias que salgan de la media de todos los directos. Lo que pasa es que le damos una impronta a divertirnos. Nosotros la queremos pasar bien y que ustedes las pasen bien. Porque ofertas como directos van a encontrar en 10.000 canales. Ahora, tratamos de darle una impronta diferente. ¿Está bien? Por otro lado, acá van a encontrar cosas jugosas. Porque nos tomamos el tiempo y los respetamos como audiencia. ¿Está bien? Entonces, realmente tómenlo en serio porque lo que está diciendo Pato realmente lo cree y realmente está mandado de información posta. Si se va a cumplir o no, son 5 mangos aparte. Pero lo que está diciendo en este momento es real. ¿Está bien? Y Pato se fue, ¿no? No, estoy acá. Bueno, Pato, checando, nos está faltan checando. 9, no importa. Lo que van no a importa. vivir es algo único. ¿Sabes? Lo que pasa, vamos a ponerlo porque realmente... ¿Vieron cuando ustedes van a un directo es una cosa, un video es una cosa? Pero cuando van a ver un tutorial y los hijos de puta que te están haciendo el tutorial pasan 4.000 horas haciéndote una intro de lo que te van a ofrecer y vos lo único que querés es que un videíto de 5 segundos donde te expliquen dónde tenés que apretar para conseguir lo que querés conseguir. Bueno, y no hay nada que te odies más que todo ese suspenso hasta llegar al momento. Bueno, eso es lo que está sucediendo en este momento acá. Y yo no quiero porque a mí me embolan esos tutoriales donde te dan tantas vueltas. Así que faltando 7, te doy la autorización para que pongas esa primicia, Pato. Tan. En bueno, primicia, gente, el Pato Lancaster. Imágenes exclusivas de Flash. Con Michael Keaton y Ezra fucking Miller. ¿Lo pusiste? A ver.
No, pará un segundo. Antes quiero decir algo. Supongo que- Gente, ¿querés decir está algo? por Fe? revivir. A ver, quiero decir una cosa a los que están en el chat. Muchas gracias por estar. Están viviendo lo que sería algo así como el primer concierto de los Beatles. Yo sé que ahora somos poquitos, pero ustedes están en el inicio de esto, que es muy bueno. Y lo que están a punto de ver es algo, sinceramente, Exclusivo. que... No, pero ¿No? las retinas de los... es algo nuevo. A ver, ¿te paso la primera? No sé, boludo. Vamos a hacer No, una pará, cosa. porque ahora me confundiste. Vos hablaste de los Beatles. ¿No? Faltan 5 todavía. No, por eso, vos hablaste de los Sí, Beatles. Sí. Y a mí me da como cosa, con tremendo grupo, Cuidado. no hacer alguna alusión, ¿no? Y no sé, estoy buscando la letra de Woman. Y no la puedo encontrar. Porque si no les cantaría Woman. ¡Ah, ya que la encontré! Woman, do you love me? Ah, no era así, pará, me equivoqué. Nadie es perfecto. Pero estamos con todo. Pero no es el Woman que yo conozco. ¿De quién es este Woman? A ver. Bueno, te lo Yo canto voy a en empezar a- Spanglish. Dale, por favor. No, pero no sé. No, bueno, está bien, nos faltan 6. Bueno, está bien, ¿sabes Bueno, qué? Ponelo. paso la primera foto. Ponelo. Gente, lo único que les pido... Hoy lo tiramos único todo que por les la pido- ventana. Tiramos todo por la ventana. A ver. Ponelo. Lo único que les pido es que no la copien y no la pasen. Porque lo importante es que quede acá y que no se vea mucho, porque realmente no quiero Sobre tampoco todo con mostrar el al gusto. insider. A ver. Vamos, te paso Totalmente. la primera. Vamos de menor a mayor. Ok, ¿Te parece? ok. A ver. ¿Y la explicás vos, Guta? No, explicala vos, todo el honor es tuyo. Alma, ¿querés explicarla vos? Voy a intentarlo. Dale. Ahí te la Yo voy a transmito. intentarlo. Pará. Yo Pará. le busco la vuelta. A ver. Ay, vamos con- pará. Faltan 5, boludo. Me da lástima por 5 sacarla, man. Vamos, chicos. A ver. Es un botoncito. Tienen que mover un toque el mouse y hacer clic Faltan en me 4. gusta. O tienen que ir con un dedito en el Android y ponerle clic. O si sos más conchito y tenés Apple, no sé cómo será porque nunca tuve un Apple. Pero me imagino que lo mismo que con el Android, apretar un botoncito. Y lo mismo tenés que hacer para cuando vas al canal de Adma, cuando vas al canal del Pato Lancaster, vas a mi canal o a mi canal de Twitch, que se llama también El Hijo de Guta, y le das me gusta, le das seguir. Y ahora faltan 4. Vamos, 4, chicos, aprieten el botoncito del amor. Mientras voy buscando la Bueno, canción yo te- de Woman. Bueno, yo ya te compartí la primera, ¿eh? La tengo acá. La tengo bien. Woman. Puta, pero no encuentro el coso. Puta, voy a cantar una de Alcides. No, de Alcides tampoco. 97. Ay, faltan Y sube la triquinosis. Y 98. No, uno más. Y sube la audiencia. Uno más y no en jodemos más. 98, Vamos, 98, que llegamos, Faltan chicos. 2 likes más. Esto es como cuando vas en la Vamos, la bajadita multicuentas. y te faltan 2 Por la kilómetros reina, para llegar a la por estación la de servicio reina, y te Dios quedaste te sin, tenga la te gloria quedaste y sin no nafta. suerte. Y vos decís, dale, no te Última pares. reina. No pares, Cuidado, sigue, no pares, sigue, no pares, dale, gusta. Vamos, chicos, vamos. 97 bajan. Bueno, nos morimos acá, Bien. La muestro. No. La muestro, Démosle la muestro. nosotros. La muestro. Estamos a 2 de ver. La al muestro. Batman Ya no hay más. No hay más nafta. Se acabó la ¿Vamos a gasolina. mostrar? ¿Te gusta la gasolina? El Pato la va- Pará. Dame más Estamos en gasolina. 98 y ahora estamos Pará, en bajó 97. uno, No, no, bajó uno. Bajó Bajó uno. uno. Eso es ser malo. Eso es ser malo. Eso es ser Están malísimo. viendo ese Eso streaming de ya- porquería. Están Ya, viendo ese streaming eso de demuestra porquería. falta de compromiso. Falta de subió compromiso, vuelta. poco amor, Sí, sí, poco sí. amor, poco amor. 98, Poco amor por este esfuerzo. 98. Es más, Dos. No hay yo había, 97, yo había güey. ganado un Espérate. suscriptor y lo perdí. Para un suscriptor bajar y a lo los perdí. suscriptores. Oh, 95. No, 93. Este 93 me ¿Ese es el público que gusta. traes, Palma? Bienvenido al Averno. 93, 94, ahí Gente, subió uno. ¿quieren Vamos. ver Bajó ver- 5. A ver, pará. Déjame que diga un poquito de las cosas como son. Van a ver Ok. a un Batman de Michael Keaton 97. envejecido, con pelo largo, con arrugas, en la baticueva. 99. ¿Ves? Así se hacen las cosas. ¡Cheers! Bien. ¡Vamos!
99, vamos, falta uno, vamos, Mamá, te dejo la foto a vos, No, pará, 102 tengo acá. Pará que... Acá Bien, yo no llegué a vamos, 100. vamos. No importa, yo llegué a 100. Y lo Primera prometido foto, es deuda. señores, del Va la insider primera, de va la Warner. primera, va la primera. La primera. Ahí está. Ponela grande, Alma. Vos, Pato, ponela grande. Ponela bien Dale. grande. Dale. Dale, Alma. ¿Qué quieres que haga, boludo? No, Dale, vos, dale. boludo. Pato, que vos va, la estás dale. poniendo Bueno. la foto. Ponela grande. Ya la puse yo. Pero grande. Pero ya la puse, no sé quién. Ahí está. Bueno, gente, Bien. Bien. Alma. ¿Qué querés que diga de esto? Es alguien mirando cámara donde aparece Ezra Miller en su pequeña... No, es el Batman de Michael Keaton en Claro. su mansión. Mirando a Ezra Miller en su cómo- granja. Ezra Miller toca. No, no. A ver, señores. ¿Qué pasó con el televisor ese? No, me sacaron a Michael Keaton. No, pensé que Pará, que lo veías más grande ahí, boludo. Quise ampliarla, ¿se ve No, mal? eso es el FBI investigando a Ezra Miller. Hay mejores, ¿eh? Esta es la más suave de todas. Hay unas que son alto voltaje. Dale, porque ya tenemos más dislike que like, Tengo boludo. miedo. Tengo miedo que Warner me Ahí lo cierre el canal. tenemos. Acá podemos ver sí, está con pelo largo, ¿eh? Boludo, parece. Parece Ahí de Michael ráfaga, Keaton pero Keaton viejo. parece Beetlejuice. Beetlejuice. No, a ver, según el Ezra. Insider, Sí. este es un fotograma, un frame, Sí, como se dice coloquialmente, Sí. de Batwoman. Michael Keaton de espaldas, con pelo largo, entrado en años, en su mansión, mirando en su cámara de seguridad y múltiples monitores, como Ezra Miller y parte de su secta, no sé quién. Está. Le Supergirl están dando y a él, Dios sabe. Ezra Miller del pasado, le tocan el timbre. Le tocan el timbre. Exactamente, es Keaton. Blazer es Keaton, exactamente. Mostra otra, dicen. Vamos a mostrar otra y se les van a caer los gallumbos, los calzoncillos y todo lo que tengan, porque esto es exclusivo del Averno, señores. Chau. ¿Paso la otra? Sí, ¿Paso la otra? Sí, sí, Cuidado, sí. ¿eh? Largá- Por favor, le tocan el timbre, le tocan el mimbre, dice. Le están tocando el timbre a Keaton en la mansión. Paso la otra, vamos con la otra. A ver, para que la paso. ¿Dónde está el timbre? Esto, gente, si son de emocionarse mucho, tranquilícense. A ver. Ahí va, ¿eh? Ahí va. ¿Qué pasó acá? Compartir. Bien. Cuidado con esta. Creo que YouTube te lo está cortando, ¿eh? Yo creo que Warner, que no lo vea Warner, ahí va, ¿eh? Warner Boludo, está filtrándotela, ¿eh? Boludo, Te la- estoy te derecho a está destruir el siguiendo. canal. Me lo están cerrando. En este momento me saltaron 42 copyright. A ver, Bueno, ahí está, ya a la ver, pasé. Ruta, Ya la pasé. ¿qué le va a hacer? Señores, lo que van a ver es algo inédito, único, exclusivo del Averno. Yo sigo Esto no lo dándole tiene al té. ni el sótano, ni el botella, ni nadie, ni ninguno que no quiero nombrar, que Guta no me deja nombrar, no lo tiene nadie. Guta censurador, Guta ¡El censurador. Gutazape! No, voy a poner acá. Guta Dale, censurador. ponela Dale. toda, por favor. Ponela Dale toda, al play. entera y Dale al descremada. play. Toda, entera y descremada. Dale al play. Dale, vamos. Vamos. Toda. El Gutazape. Pará. Hay, Es una máquina de rating. Pico de rating. Boludo, esto 74. es increíble. Llegamos al máximo de gente viéndola. Ponela ahora, ponela Gente, toda, por vamos. favor, no denuncien. Dale. Entera y descremada contra la pared, dice los 2 metros.
Dale, ponela toda, entera y Dios que descremada, turbio. vamos, entera y Dale. descremada, hasta el fondo. Hasta el fondo esa Ahora, foto. supuestamente esto Vamos. se filtró en la Comic Con 2002. A ver, dale. ¿Qué pasa? Arma, no, pues, no me podés hacer eso. ¿Qué es eso? Te 2002. estás ahogando, te vas a morir. 2002 dijiste. 2022. Boludo, Es un poné flash, la otra es que un se me flash. va la gente, poné la otra, vamos, vamos, vamos. ¡Dale! Vamos, tengo que llegar, en Soplá este la directo vela, tengo que soplá llegar la vela. a 1000 y me faltan 580, vamos, vamos. ¡Soplá la vela! Por favor, si llegamos a 1000, ponemos la Ahí tercera. viene. Ahí viene. Estás perdiendo. Chicos, por Archivo, favor, pues. ya tengo un suscriptor nada más en el canal, por favor. No quiero terminar con Pará que cero. te sigo la competencia. Te sigo la competencia a ver cómo estás. Estás perdiendo. Soplá la vela. Guarda el arpa con lo que van a ver, ¿eh? Por favor, si no A ver, levanto a ver, el rating con esto, no lo levanto con nada. Vamos, vamos. Dale. Ponela toda. Gente, Pato, esto ponémela mañana lo van a toda. levantar todos. Esto lo mañana, obviamente, lo van a levantar todos. Pato, Lo ponémela toda sabemos. ya. Estás en el horno. ¿Qué pasa? Estás perdiendo, estás No, ¿qué pasa? Estás perdiendo con la competencia. Boludo, horriblemente, ponela, por favor, me estás destruyendo el canal. Por favor. Arma, no vi tanto suspenso, pero vi la Rosa de Guadalupe. Boludo, dale. Te digo boludo. más, horrible. Boludo, quiero Horrible, hacerla- estás perdiendo por goleada, por goleada. Dale, metela nomás. Por favor, Dale Pato, para ponela toda. Aunque sea la puntita de la foto, poné, aunque sea. ¿Qué pasa, Arma? Te digo. Sí, vos mandala que Ya la ahí mandé. la remamos. Ya la La mandé. remamos. No, boludo, Ya no la mandé. apareció todavía. Pará. Sí. No la mandé, pará. Ay, bueno. Chicos, Pará, perdón, pará, pero pará, acá pará, somos pará, todos pará, mancos, pará, ¿eh? pará, No la mandé, pero sí la Pará. mandé. A ver, ¿dónde estamos? Ahí va, ¿eh? Ahí va la segunda. Estoy más Gente. perdido que... Boludo, Ahí va, Donen. boludo, el canal me quedó en 0 suscriptores, man. Dale, ahí va. No te rías, Palma. A ver, gente, a hay ver, un si insider llego que a se un está jugando la suscriptor, vida. si el canal vuelve a llegar a un suscriptor, pongo la foto, por favor. Un Hay suscriptor un necesito insider que tener. se está jugando la vida en Warner. Por Tiene un favor, sueldo ahí de voy, unos voy, $2.000 por mes. voy, por favor, suscríbete a mi canal y Por eso suscríbete a lo mi canal de filtra. Twitch. Por favor, suscríbete. Ahí pongo, la Dale, pongo. dale, ¿Para La qué si no pongo. subís? La pongo ya. toda, La la subí. pongo toda entera y escrimada. Va. 3, 2, 1, Dale. sale. Ah, bueno, es She-Hulk en el Batimóvil, boludo. No. ¿Viste? A Claro, ver, sí. este O es el sea, tiene todo fotograma el que sentido todos del andan buscando. mundo, que Kevin Feige hablando de DC. A ver, este vos es el fijate, fotograma. todo. Señores, Es el hablando en el serio, esto lo que van a ver es multiverso. el fotograma que todo el mundo está buscando y no lo van a encontrar en ningún otro lugar que no sea en el Averno. Y se los digo así y se los digo en serio. Miren, acá lo tienen. Carajo. ¿Es ese? Sí, ahí lo tienen. ¿Qué Ahí Hulk? lo tienen. Boludo, gente. el planeta Hulk subiéndose Sin al la masa, Batimóvil. sin nada. ¿Con qué remo esto? Señores, esto está avalado por AMA y no puede ser. Esto, sí. Señores, el Batimóvil que todos querían ver, acá tienen el tráiler al descubierto, la escena que le da supuestamente una especie de misterio a Warner, la tienen al descubierto, señores. Acá lo tienen. ¿Vieron El que no ritmo les, es Ramírez. ¿vieron que no les mentíamos? ¿Viste que no les mentíamos que era todo verdad? Chicos, aunque no lo crean, lo que estamos diciendo es verdad. No podemos avalar la veracidad, pero no estamos Estamos por llegar a los pelotudeando, 80, gente. Estamos por llegar a los 80 y me estoy emocionando. Gente, si piensan que esto es todo, prepárense porque la tercera foto que van a ver, yo creo que, no sé. No tanto. Chicos, Está- estoy en 0 suscriptor. Si llego a un suscriptor, ponemos la tercera. ¿Cómo? ¿A cuánto estás? Perdí los 580 que tenía, quedé en un suscriptor. Después de Bueno, esta ¿qué les poronga parece? quedé en un solo suscriptor. A ver, gente, ¿se emocionaron?
Pongan no uno, leo pongan nada. uno si Warner si nos para ustedes engañó, esto es veraz. DJ. Pongan ¿A uno si dónde para tengo ustedes los es lentes? veraz. Los tiré en un Tampoco momento. juegue con fuego, tampoco. Tampoco juegue con Esta es la escena en donde en el tráiler, a ver, lo voy a explicar porque muchos quizás Los no lo perros conocían. lloran. Escuchan. Archivos Wayne. Agente, a ver, qué lástima, dice el señor. Los perros están aullando. Gente, No lo sé, Rick. Esto parece falso. no, Pato, a ver, no lo gente, sé, Pato. hay una- Esto parece falso. Acá. a ver, gente, hay un insider que se está jugando la vida acá. Yo les pido un poco de seriedad y un poco de respeto. Creo que vos te estás jugando la vida, hijo de puta, con esto. A ver, el primero en comentar la foto fue Anma y estamos, en esto estamos como los copitos, los tres juntos. Los copitos. Ah, boludo, te querés unir con nosotros. Ah, A ver, Gauchito. Acá dicen una cosa que es ni la botella se atrevió tanto. Gente, a ver, este insider se comunicó con varios influencers de importancia y... Ay, para. Estoy emocionado con lo que les voy a decir. Voy a abrir mi corazón como lo abrió Guta. A ver, che, Guta, me parece que necesitas un trago, Pato. A ver, gente, hay un insider muy importante que trabaja en lo que sería la edición de las imágenes. Esta persona que está arriesgando sinceramente su integridad y su trabajo por todo esto, lo echaron hace 4 días del trabajo. Hace 4 días lo echaron. Para, ¿quién se rió? ¿Guta o Alma? Alma que no se toma nada en serio, boludo. Nada. Alma, para un poco. Hay una persona que perdió el trabajo y vos te estás riendo. Vos no sabés lo que es perder el trabajo, man. Vos no sabés Necesito lo que es que me estar sin corten el trabajo. pasto, digo, No, lo no, no. contrato. ¿Sabés no lo que pasa, nada. Alma? A ver. Que yo me puedo poner en la piel de ese tipo que no encuentra trabajo y que con la edad seguramente no lo van a volver a tomar. Entonces, es una Yo lo mierda lo que estás contrato. haciendo de reírte así en la Necesito- cara de un pobre tipo que está jugándose la vida para que vos A ver. tengas un poco de rating en este Pero- puto directo. ¿Sabés? Pero, A ver, pero ¿sabés? escuchá, me gusta, yo lo contrato para que me corte el pasto, yo te dije. A ver, este muchacho es uruguayo. Voy a decirlo con todas las letras. Este muchacho es uruguayo. Ajá. Estaba trabajando. Tenía que ser un A ver. reventado, ¿no? A ver, este muchacho es uruguayo. No voy a decir el nombre, pero le vamos a decir Walter. Vamos a decirle Walter. Por decirlo- No veo. Vamos a decirle Walter, vamos a decirle W. Es una persona que hasta hace poco tiempo trabaja. ¿Me están escuchando? Yo a full, estoy No, en reconcentrado. Guta, yo a vos te veo compenetrado. A Alma lo veo como en un estado burlón. Boludo, yo soy Pero no voy a- Chayanne. Yo soy Chayanne. Estoy Tengo a los perros compenetrado, aullando, completamente están llorando todos los enamorado, perros del barrio. compenetrado A ver, con no vos, sé si te Patito. escucho. Cuidado que falta la tercera imagen y les voy a explicar el contexto. Este muchacho es uruguayo, vamos a ponerle Walter por decirle, como le podríamos decir, Pedro, Juan o Juan de los Palos. Walter Olmos. Este muchacho trabajó durante 7 años en Warner. Esta persona empezó prácticamente con un trabajo muy bajo y terminó como editor y compaginador de la película de Flash. Me estuvo pasando mucha información clasificada. ¿Por qué? Porque es un amigo del cuñado de una persona... ¿Hola? Sí, sí, sí. Yo me quedé en la parte que De una decías, es persona amigo de un que cuñado, del trabajó- primo, del sobrino. Bueno, es del una persona tío. que... Bueno, ¿qué pasó? Bueno, el tema es, esta persona perdió el trabajo hace 5... Nos borraron la imagen. ¿Ves? Yo sabía que Warner iba a intervenir. Bueno, a ver, esta persona perdió el trabajo hace 5 días. Está muy dolida, lo que se dice despechada en varios países, me imagino. Y dijo, a ver, Pato Lancaster, te confío estas imágenes y nos va a ir trayendo de a poco. ¿Ves? No, no puedo así. No puedo. ¿Qué pasa, Pato? No, nos van a poner, nos van a poner la imagen de, no lo sé, Rick, parece falso. Bueno, nos pasó estas imágenes y nos pasó un audio en donde Keaton, ¿me están escuchando bien? Yo estoy a full. Yo Estoy a no full. puedo, estoy más Acá nos dice, compenetrado, guardá lo que está estoy por- más para que- compenetrado que con la
¿cómo es? Cuando me pusiste en, Bueno, en- esta en persona- situación con Prey, para que te des una idea. Estoy mucho más compenetrado. A ver, sí, estoy nervioso porque lo que estoy diciendo no sé si puede llegar a... a ver, acá Blazer me dice, Pato está nervioso, Pato sigue hablando, Pato está respirando fuerte. Es que todo todos lo que sea. necesitamos, Sí, o sí. sea, todos necesitamos ser Pato en este momento. Todos somos Pato en este momento. ¿Y sabes por qué? Todos somos Porque Pato y Pato se está Cristina. jugando la vida. Pero no solamente Pato, Bueno. se la jugó Warner, ¿cómo era? Walter. Se la jugó Walter cuando te mandó todo esto. Y la vida de un trabajador Walter. está en juego, ¿entendés? Entonces, por favor, Alma, te lo voy a pedir, por favor, una vez en tu vida, recomponete, dale la entidad que tiene el trabajo de Pato y ese pobre hombre que no tiene para llevarle comida a su familia, y por favor, déjalo que Pato continúe. Por favor. Bueno, gente, a ver, este ciudadano uruguayo habría sido encontrado fumando en lo que sería una especie de... No, se están riendo, chicos. Bueno, vamos a pasar a la tercera foto, sin más dilación. Dale. No, Pasemos la tercera foto. necesito la conmocionan. historia, boludo, Están llorando. te juro que necesito la historia, A ver, Entiendo, les pa- Pablito, bueno, ¿qué este muchacho estaba fumando y tomando mate con el termo. ¿Me están escuchando? Yo estoy a full. Hola. Estoy a Bueno, full. este muchacho estaba fumando y tomando mate en lo que sería una Ajá. de las salas. Ellos las llaman blindadas. Una de las salas de Warner que ellos las llaman blindadas. ¿Por qué blindadas? Fácil. Porque solo muy pocas personas tienen acceso a ella porque no pueden filtrarse las imágenes. Esta persona estaría, y lo digo en serio, y acá se les van a caer los calzones. Esta persona estaría teniendo una relación con la hija de Sandra. ¿En ¿Me serio? escuchan? ¿Me estás hablando en Desaprobada serio? por el padre. Vamos con Quito. No, Vamos, Coquito, no. señores. Pará, contame un poco más de esa relación, boludo. Está muy heavy esto. No tires de la cuerda. Boludo, Bueno, está esto- muy heavy, a ver, esto está que estoy- muy heavy esto, man. Por favor, te lo A pido. ver, esto por lo que menos, estoy- por lo menos la esto que estoy puntita. diciendo- Tirame la puntita de esa relación. Bueno, esto que estoy Tirame diciendo la puntita. Bueno, esto que estoy diciendo ahora, probablemente mañana o Anotátela. pasado o dentro de 2 días, sea levantado por los canales más importantes y los portales más importantes. Creo que Vanity Fair ya lo tiene. Ahí está la imagen. Bueno, esta es la segunda imagen. La tercera es más importante porque vemos a Quito en el primer plano y vemos incluso un fotograma de la película subtitulado. ¿Por qué? No. A ver, vamos a ver. ¿Qué es lo que vamos a ver en la tercera foto? Se los voy adelantando. Vamos a ver a un Keaton sin maquillaje, Ujú. sin edición, sin CGI, con barba, con arrugas y con pelo Es la largo, mierda. como si fuese un Hamlet. Bueno, ¿qué pasó con esto? Pasó lo siguiente. Este uruguayo que habíamos dicho que se podría llegar a llamar Walter, por decirle de alguna manera, porque no le voy a decir exactamente cómo se llama, este chico empezó hace 7 años exactamente, prácticamente trabajando de dependiente en lo que serían en las oficinas de Warner. Poco a poco fue subiendo e hizo un gran desempeño. Los uruguayos son bastante gauchitos. Hizo un gran desempeño dentro de lo que es la empresa Warner. Estamos hablando de California, Avenida Halliday Road. ¿Y qué pasó con esto? Bueno, este muchacho terminó siendo pasó por un trabajo, primero pasó por el trabajo ese, después pasó por un recortador. A recortador en Warner le llaman a las personas que recortan la cinta. Después terminó siendo un editor y compaginador de imágenes. Un trabajo solo destinado a 3 personas. ¿Por qué? Porque, como dije, es una oficina blindada en la que no puede haber filtraciones. ¿Qué pasó con este muchacho? Bueno, un día en un parque... Pará, describe En un un parque poquito, de- describe un poquito la parte esa del lugar del silencio. ¿Qué sería? ¿Como un cono del silencio de la gente 86? No, vendría a ser, entran, ¿viste Breaking Bad? Que cuando hacían el tema de la metanfetamina la hacían desnudos para que no se robaran nada. Sí. Bueno, este lugar es algo así. ¿Y, No cómo, puede y haber cómo, filtración. cómo sacó las imágenes? ¿En un pendrive escondido en algún lugar donde no le da el sol? ¿Viste Papillón?
¿Viste Papillón? No puede ser tan carnero. Boludo, encima me reí y me saltó la baba, boludo, me babié todo. Bueno, a ver, hay soy mucha un gente. homeless, hay mucha- boludo, soy un homeless. Hay mucha gente que seguramente no vio Papillón. ¿Se lo puedes explicar vos así tomo un poco de. ¿Me hidrato? No, ¿Me lo puedes no, no, explicar no puedo. vos, Papillón? ¿No que se cuente la plata? Bueno, a ver, muy cortita. Papillón es una película escrita por un libro en donde Papillón es un muchacho que es encerrado injustamente y tiene que guardar plata. Y está en la cárcel. Y la plata la guarda en un tubito. Voy bien. No quiero tampoco meterme en tu canal con temas muy jodidos. No, dale con gusto, que Sarna con gusto Bueno, no pica. la plata, el dinero, la billulla, los euros, los pesos mexicanos, los guarda en un tubito y se los introduce por las partes nobles, es decir, por el asterisco. No creo full. que. Sábelo. Bueno, eso es como este muchacho sacó los fotogramas de la película de Flash. O sea, Respondiendo a tu ese pregunta. pendrive es un asco. Ese pendrive, no, ¿por qué? Porque vos sabés que no tiene por qué ser un asco. Este muchacho ayunó antes. Bueno, a ver, todos quieren ver la tercera imagen. Todos quieren. Es más, hay gente que está poniendo a prueba tu reputación, diciendo que Sí. esto perdió Ya está. seriedad desde la primera foto. Gente, Esto lo único que se les pido- perdió, nunca se Vale. encontró. Vamos a poner la tercera imagen. Lo único que yo sé que somos 70 y probablemente algunos estén compartiendo esta imagen y hasta la estén vendiendo. Lo único que les pido es que si la van a vender, por favor, yo no le puse una marca de agua. Le iba a poner una marca de agua que diga Alma TV. Claro. O sea, no solamente mató mi canal, sino que Bueno, quiere destruir el ¿Querés tuyo, saber ¿no? la trama? ¿Querés saber la trama con la hija? ¿Con la hija de Saslat? ¿Querés saber la trama? Bueno, Por ¿qué favor. pasa? Estos muchachos. Ay, Bueno, vamos con la imagen. ¿Te la paso? Este muchacho lo que hizo fue, como todo uruguayo, claro, la hija de Sarna se le acercó un día, estaban justo enfrente, hay una plaza, que se llama la Calloway Road. ¿Me escuchan? Yo estoy a full. ¿Qué mierda hacía Zaslav acá? Y no, este muchacho, Walter, lo que hacía era tomar mate en la plaza de enfrente. Entonces se le acercó la hija de Walter, que todos sabemos. Para, Sabrina, acá preguntan si era un muchacho, un muchachito o muchachota. No, era un muchacho. Ah, Era un muchacho uruguayo. ok. Es más, y les voy a decir les voy a decir un solo dato. O Del sea, yo te Peñarol. voy a decir una sola cosa con todo el respeto. ¿Está? Yo no sé si el pendrive era pura mierda, pero que contenía Peñarol. cosas que eran pura mierda, como por ejemplo estas fotos, ¿sabelo? ¿Pero vos sabés lo que hizo este muchacho para meterse eso? No quiero saberlo tampoco, boludo. A ver, esto que a ustedes les parece ahora frívolo, quizás gracioso, esto va a salir a la luz. Mirá, hasta la perra se te caga de risa, boludo. Les paso la imagen. Por favor. Les paso por la imagen. Tengo 7 imágenes. Tengo 7 imágenes y les voy a pasar la tercera. Gente, lo que les pido, por favor, les pido un poco de discreción. Yo no le puse una imagen no le puse una marca de agua. Si alguien la va Si alguien va a demandar. Si alguien la va a Manden al compartir, hijo de puta. si alguien la va a compartir, por favor, denle crédito a Arma TV. No. Hijo de Que puta. alguien sacrifique ese pato, boludo, por favor, está sufriendo. Ahí va, ahí va. Esto se Gente, ha perdido. para un segundo, ¿qué pasó? A ver. ¿Qué pasó? Ahí va. Los perros dejaron de llorar, al menos. Gente, Estarían preocupados. es una Estaban imagen. ladrando. Ahí va, ahí va. Gente, para ustedes, exclusivo del Averno. Perdón. Y después nos Pensé que hacer preguntamos, algo. boludo, por qué nadie nos conoce, ¿no? Vamos. Ay, Ahí no, va. boludo, no sé si puedo compartir esto, ¿eh? Bueno, gente, No. dónenle a Guta, donen, porque esto. Boludo, estamos no, haciéndolo fuera de gratis. joda, Esto- no sé si puedo compartir esta imagen, man.
Tenés Pará, la mancha, pará, la y, mancha che, y si de- le ponemos, pará, si le ponemos marca la de agua, mancha man, de agua. si le ponemos marca de agua, Qué ¿se me duro, quemará el marca. monitor? Ponele la margen, ponele una, si podés antes de compartirla, poner una marca de agua que diga Alma TV. En realidad, esta poronga, si le tiro un vaso de agua y me quema el monitor, no me importa nada con tal de no verla, boludo. Mándala. No, es que es muy Bueno, grosa, gente, para ustedes, exclusivo del Averno, y hay muchos pelotudos que están viendo otros directos de, qué sé yo, el señor de los anillos y los anillos del poder, y qué sé yo, ustedes son privilegiados, están en este lugar y van a ver algo que no va a ver absolutamente nadie. Boludo, no fuera den de las joda, gracias. fuera de joda, no sé si compartirla, Vos me estás mandando de todo, todo cosas que no puedo pasar, gente. O sea, no las puedo replicar. Bueno, yo la ¿viste? Porque comparto, no las puedo La pasar. comparto, Dale, mándalo. yo la armas, comparto. Lo ves, ¿no? o contienen desnudos que involucran al Guta. Lo ves. Entonces, Che, y boludo, no ¿y las si- ¿lo puedo ves? pasar. Y escúchame, ¿y si le mando, se la mando primero por MP a la alienada? ¿Ganaré un puntito? No, acá dice que la alienada ya ¿Ganaré un perdiste. Mira, poroto? ¿Ganaré un poroto? Ya con esto perdiste cualquier tipo de credibilidad, Guta. gente, quiero que sepan una cosa. Probablemente este Te directo digo sea más, borrado me voy a por cambiar, mi avatar porque realmente. Vos te vas no a cambiar puedo los creer. pañales, boludo. Ya te cagaste encima hace 2 horas, dale. No, por favor, de ninguna manera. Para ahí, no. Bueno, no sé la cómo voy a, hacer la para voy ver a el compartir, viernes. La voy a compartir, pero sepan lo que Michael Keaton está haciendo una reversión y una invención de Batman Reinversión. como Beetlejuice. Sépanlo. Acá tenemos No, la no, imagen. es No, lo que van a ver, gente. Después de esta Puro y duro es imagen, lo que van a ver. después de esta Dale. imagen, yo les voy a leer una noticia de que están hablando que gracias a esta imagen van a filmar Batman Beyond, donde obviamente Michael Keaton es el Batman viejo y vamos a tener una reinvención de Batman nuevo, ¿no? Así Dale, que dale. lo Metele largo, directamente, pero lo no largo, cuentes la- chicos, pero por de la favor, cintura por para favor. arriba. De la cintura Psico- para arriba. prepárense psicológicamente para lo que van a ver. Esto no tiene Photoshop, esto es directamente de los estudios de Warner, filtrados cerrar por el todo. amigo, Yo creo que devastado psicológicamente por haberse puesto un pendrive de 1990, de esos que eran bien grandes y bien grosos, que tenían una plaqueta que parecía una placa madre, y se lo tuvo que mandar para sacar dale, esta ponelo foto. porque estamos. La gente se está impacientando. ¿Se está impacientando? Hola, Juan Carlos. ¿Quién es ese, boludo? El negro de la Casa del Dragón, boludo. Hola, Juan Carlos. No podés ser tan hijo de puta, boludo. Dale. Por Dale, lo menos, dale, por lo metele. menos ponele bien el cuello de la máscara, man. Hola, Juan Carlos. Dale, metele, dale. Ahí está. Vos dale que El Averno exclusivo. después de la neumonía. Y todo. Maten al que usó el Photoshop, hijo de puta. Exclusivo el Averno. Exclusivo el Averno. Boludo, desuscríbanse ya del canal del Pato por hijo de puta. Exclusivo el Averno. Con razón lo rajaron, boludo. Ese es como el de Disney, no le pagaron el BFX hace 4 siglos, boludo. Pará, en este momento, Pará, vamos a hablar aunque en sea, serio. aunque ¿Cuál es sea, el es concepto de Michael esto? Keaton ese, boludo. Aunque sea, es Michael Keaton ese. A ver, Claro, señores, es idéntico. vamos a ponernos. Ustedes se ríen ahora cuando lo vean, cuando lo vean se van a decir, yo lo vi en el Averno. Esto, a ver, el tema es así, el contexto es, le está diciendo, ¿quieres volverte loco? Vamos a volvernos locos, que es la misma frase que le dijo Michael Keaton a Jack Nicholson. Esto es lo que pasó y me manda Walter el Insider. ¿Por qué se parece a Bob Patiño? No. Gente, ¿saben qué? A ver, No, pregunto. entiendo en que no lo serio. crean. ¿Saben lo que pasa? ¿Saben lo que pasa? Piensa que este es un canal de un canal chico, que estamos 3 tarados, 3 borrachines, compartiendo, 2 argentinos y un uruguayo medio drogado. Boludo. Pero no es así, señores. Bueno, Esto es el Flashpoint. Es culpa de Gente, Barry. Flashpoint. ¿Cómo creían que iban a ver ustedes A Michael el Keaton. Batman de Michael Keaton? Esto Claro. es impacto, señores. Esto es impacto y esto es para ustedes. Lo tienen, hay muchos que están desde las 6 de la tarde. Bueno, 6 de la tarde en Argentina. Estábamos hablando de varios horarios, ¿no?
están quizás algunos desde las 11 de la noche, de la noche en España. Ya entramos a la ¿Y en verga, Pakistán? todo. ¿Y en Pakistán qué hora era? En Pakistán. En Pakistán no, en Pakistán. Pakistán son, Está bien, supuestamente está son bien. como las 2 de la tarde del día siguiente. Te averiguo Pakistán. Es que hora nosotros en tenemos en el Pakistán. canal, en el directo, pusimos, porque hay mucha gente que nos ve de Pakistán, pusimos el horario. Pero no lo recuerdo. Pará, que yo ya le digo. 5:51 AM. Bueno, buenos días a la gente de Pakistán. Estamos empezando el 10 de septiembre con el hijo de Guta y con este filtrado, no fake, 100% real, guiño, de Michael Keaton. Boludo, Walter es mi héroe sin capa, boludo. No, Walter no, ¿cómo era? Walter, no, ¿cómo se llamaba? Sí, Walter Olmos. No, Walter igual, Olmos. digámosle era. igual. ¿Cómo se Walter llama White. tu infiltrado en Insider? No, ¿y qué es el nombre? Sí, sale. ¿Cómo era? No Walter. podés decirlo. Walter, no. Bueno, gente, ¿quieren una imagen? A ver, ya estoy jugado. Esto lo íbamos a... No, no me digas, ¿la vas a compartir? Sí. ¿Vas a compartir la les voy a decir la innombrable? El arma ultra secreta, el devastador de suscriptores, el destruye chats. No sé qué está pensando, No, tengo una imagen de... A ver, este Insider, lo que me manda también, es una supuesta imagen de Byte. Me salió del subconsciente lo del Byte. No, de Batgirl. Un fotograma de Batgirl puedo enviar también, si quieren. Pero el tema es que si se van a descojonar de la risa y todo, sinceramente. La me gente parece que no estamos cree, jugando, ¿no? acá nos estamos jugando la vida, gente. A ver, estamos al nivel de un corresponsal de guerra. Me parece que no podemos estar así. Pero, man, No, man, hay que tomar algo en serio. ¿en serio la te vas a vida, jugar así? ¿Te vas a jugar así? ¿Te lo vas a jugar el todo? O sea, A ver, realmente, ¿quieren imagínate, voy a ¿Quieren romper que la les pared. envíe un fotograma de Batgirl? Pará, por favor, No, Pato, no déjame sean decir como esto. Guta. Déjame, Pato, por favor, No sé, déjame romper la cuarta pared, déjame romper el segundo monitor, Importa mirar a la pared, gente y rompimos decirle, la sexta pared ya. mirarle a los ojos Mi al Pato vecino y me decirle, golpean ¿realmente las quieres volverte loco, paredes. Pato? ¿Realmente quieres volverte loco con esa foto, Pato? Te lo miro como diciendo Keaton. Soy el Guta Keaton. Y te digo, ¿realmente quieres que volverte loco? ¡Vamos a volvernos locos, Pato! ¿Realmente vamos a volvernos locos? ¿Una hiena? Pato, Mira, tú y yo creo- estamos locos, Han Solo. No, estamos jodidos. ¿La vas a mostrar Esto es realmente? el Alberto, señores. ¿Vas a bajarte el cierre y la vas a mostrar toda esa foto? Gente, Toda esa gracias foto. a los... A ver, sí, sí, voy a mostrar el pirulín. Gente, La gracias a los última del foto, chat, como esto- Black Blazer, que está sinceramente entendiendo qué es lo que está pasando acá. Esto, Porque lo que esto está es como, pasando esto, acá por ejemplo, es- esto es como Robotech, ¿no? Vienen todas las naves Centraedi y tenés una última arma. Tenés la fortaleza, baja los cañones y no me acuerdo el negro, el capitán, que dice, por favor, No salgan digas todos nada. del puente porque vamos a Black. tirar el Ultimate Armor, el Ultimate Weapon. ¿La vas a mostrar posta? Dame un segundito que la estoy buscando. Porque me la enviaron, Ah, me la bueno. enviaron codificada. No sonó muy bien, boludo. Está te estoy haciendo, te está estoy haciendo toda la codificada, está propaganda. Te estoy codificada. diciendo, bajás el cierre y hay la que vas a mostrar codificar. y vos me decís, la estoy buscando. Pará, man. Hay que No, pero pará que decodificarla. la tengo encriptada. Claro, viene encriptada. Esto Ustedes, no es ustedes denme más. un minuto, sigan hablando un poquito. ¿Puedo Hablen un poquito mostrar de algún contexto. NFT de la gente que ha mandado? Dale, Por mientras tanto, total no pueden ser peores de lo que las imágenes de Parece- Pato, boludo. Los NFT esos tienen más calidad que las imágenes de Pato, Vos- sabelo. No, pará. ¿Para qué? Fíjatelo. No, ¿para qué NFT? Esto es 100% real, 0% fake. A ver, Digo, porque bueno, ahí va. escuché en un par de pseudos canales, como el de Pato Lancaster, que decían lo mismo. ¿Cómo pseudo canales? Es muy raro. Dice el señor William, toda la razón. Se A jodió. ver. Vos se jode. A ver. Ah, pero esto tiene más realidad virtual que lo que mostró Pato. Esto
Esto es 100% real, ¿eh? Filtraciones que manda, a ver quién manda esto. Hintoki. Deme un Eso minuto. lo manda Hintoki. ¿Sabes por qué? Rubén Domínguez. Claro, Rubén Domínguez Rubén Domínguez Hintoki. lo manda. ¿Sabes por qué sé que lo manda Dice Hintoki? 100% Porque siempre real. usa la misma puta cara donde me falta la mitad de la pera, boludo. Parece que le hubiera dado con la pera en los Y acá Goblins está lo Ángeles. que va. Acá está. Acá está lo que va a salir en la tienda de Guta. Chicos, empiecen. Yo mañana voy a. 100% real, 0% fake, ¿eh? Mañana Pato me va a enseñar cómo Muy abrir buen, la muy buen cuenta, diseño, la tienda en Hintoki. YouTube. No, A eso partir no es de que él me Hintoki. enseñe cómo abrir Esto la es tienda en Rubén, creo. YouTube, todas las remeras y todas las tazas No, de salen a Amael. precio promocional para todos los seguidores que estuvieron hoy en este directo. Sépanlo. Después de esto tenés que pagar, Guta, para que se lleven las tazas. Bueno, a partir de que salgan las tazas, pago el 100% de la taza para que se la lleven. Ay, por Pero Dios. me gusta esa Pero remera, no, boludo. no Yo voy a quiero pasar. una remera de esas, ¿eh? Yo quiero una remera de esas. Ahora que estoy viendo, estaba viendo los perros de los vecinos porque estaban aullando demasiado y pensé que se estaban muriendo. Pero Y no, también, están muy boludo, El FBI. también, boludo, son Mi sensibles. planta Cuidado. está seca. Los A perros ver, son planta cuidado se que la secó. gente. Cuidado que Mi la gente planta de la Warner. quedó. Cuidado que la Olvidate. gente de Warner está complicada. ¿Eh? Los perros, si los pasó perros algo. y las perras son sensibles a estos directos, man. Son muy sensibles, boludo. Ellos perciben la maldad. Sí. O sea que Che, mi perra voy a no decir sabe una para sola dónde cosa. salir. Hintoki, te voy a pedir un favor. Muy lindo tus NFTs, tenés muy buena onda. Hijo de puta, cambiame la foto. Me cortás, me mandás sin pera en toda la foto. Nada. Vení, escapa. Uy, que ya entre la planta que Bueno, se y me sale muere. tu foto. ¿Qué está hablando Alma, boludo? ¿Ves que Pará, Alma, es tu canal. Alma perdió la Estaba hablando cordura? con mi perra, la estaba sacando del área de influencia del directo porque dije, se me va a secar la perra Bueno, todavía. Con razón, estaba después hablando con mi perra. en la semana le compras colirio, boludo. Queda con los ojos destruidos. Y claro, está que no ve nada. Bueno, a ver. Esto es muy jodido. Pero si A ver, un será. segundito que estoy burlando varios protocolos de Bueno, se nos seguridad. está yendo mucha gente del directo. Debe ser muy tarde. Sí. Llevamos 4 horas No, y media. Paramos, 4 horas cuando 40. quieran paramos. Mostrá todo lo que tengas para mostrar. Mostrá todos los NFTs. Mostrá todas las primicias. Y nos vamos despidiendo de esta grandiosa. Porque aparte mañana serio? Alma labura. No nos olvidemos que Alma labura. Mañana. Ah, bueno, dale. A ver. Pará, Daniel. Quédate 5 que mostramos todo rápido. Yo me puedo quedar, y nos querido. despedimos. Mirá que es temprano, 2 horas la más. gente vote. Te aguanto. Que la gente vote. Que la gente Es que, vote. boludo, con la Mandá- mano en el mandá corazón. Con la mano en el mandá corazón no tenemos nada. No tenemos más nada. A ver, es que mandá Walter. yo tengo un montón acá. Tengo un montón, pero lo que pasa es que, claro. Pero ¿cómo no vos vas te a tener un pones montón, serio, boludo? ¿Cómo yo no no vas a tener un puedo. montón si no aportaste nada en todo el directo, hijo de puta? Estabas mamado, orinándote en tu cama, en posición No. fetal y babeando. Bueno, Imposible gente, porque estaba A ver, acá. esto supuestamente es material clasificado realmente porque estamos hablando de una película borrada. Que les Sí, es acabo de anticipar que no está borrada. Ustedes ahora se reirán, pero van a ver que dentro de unos meses, después de salir de Flash, la van a sacar. ¿Eh? Y lo digo muy en serio, gente. Con dos dedos de frente, lo digo en serio. Dedo de frente. A ver, denme un segundito. A Ahí ver, está. pará que Mientras vos reacciono. no Pará que decodificás, reacciono a ¿puedo eso. mostrar imágenes filtradas de Batman? ¿Cómo? Pará que me reacciono. llegaron. Mientras vos lo Mostrá, decodificás. Mostrá y yo voy, ¿Puedo mostrar? yo Muy voy bien, descodificando que ya vamos a está queda muy mostrar poquito. para que la gente lo vea. Dale. No se preocupen que esto viene cargadito. Viene recargadito. Dale. Bueno, esto acaba de llegar por el satélite de Warner. De Wayne, el satélite Ya, de ves. Wayne. No te olvides que somos No, la de Liga de Warner, la Injusticia. vos. No, de Warner. Dicen de que esto es la primera escena del Batman de Michael Keaton. Ahí A va. ver, Ahí los dejo. a ver. ¿Qué pasó? No lo veo. Pásalo nomás, Guta. Pará, todavía no me llegó. El satélite acá en Neuquén todavía está medio retardado.
Estamos A con ver. problema de satélite, ¿eh? Si yo te muestro los ¿Quién diría números, que en algún mirá, momento íbamos a decir los eso? números de mi Bueno, OBS están más rojos que mi cuenta bancaria, boludo, sabelo. Bueno, antes de pasar la foto, Ahí aprovecho está, para ahí decir una está. cosa. Esto es más creíble que las Dale, dale. fotos de- No, no, del pato, no, boludo. no. Esto tiene A mejor ver. Photoshop que la foto del no. pato. Esto me llegó de un insider de Alaska que trabaja en Warner, donde congelan todos los proyectos. A ver. 100% real, 0% fake. La primera imagen de Michael Wheaton. Ah, pero puede ser, ¿eh? Puede Michael ser. Cuidado. Wheaton, che. Wheaton, el de Big Bang Para Theory. que tengo otra. Ahí les Tengo paso la otra. foto, chicos, ¿eh? Yo les voy Así pasando la dejamos- foto. Esta Así versión de dejamos el- satélite de Warner me suena a chino, boludo. Me porque suena, esta era la última. me suena claro, a con juguete razón. chino. ¿Vos decís? ¿Te Ahí le parece, pasé la che? Es más trucho esto, man. Pará, tengo otra que esta sí, nadie la ha visto. Nadie la ha visto y la gente se va a sorprender cuando la vea. A verga. Esto es sacado de, porque, o sea, las imágenes promocionales estaban todas editadas, gente. No se asusten. No se asusten. Atrás de esta foto hay un ser humano. Creo. Pero bueno, prepárense, ¿están todos prontos para ver esto? Ahí vamos, ¿eh? En 3, 2, 1 y si la encuentro, ¿no? Ah, Acá está, bueno. Ahí va, ya la mandé. Y bueno, está. Cualquier queja o Para que Warner, llegue. si vas Pará, a ¿este de qué reclamar satélite? copyright al hijodeguta.com Pero o al escúchame, canal en YouTube. ¿este de qué Hijo de Guta. satélite es? Esta. ¿De qué satélite es? Contanos, Oh, danos vos contexto. sabés que no sé. Viene de un satélite de la comunidad de las minorías esquimales. Esquimales. Entonces, O sea, como viene que no anda directo de tan un hindú. rápido. Viene directo de un hindú. A ver. Viene, ahí está. Ah, no, pero Es esta se ve donde muy es- hot, ¿eh? Esta se ve muy hot. ¿Esta la puedo mostrar? Esto está a es- nivel, esto está a sí, nivel sí, de, sí, sí, de la sí. película de Hulka. Sí. Esto está a nivel de la película de Hulka, ¿eh? No, es que es épico. Esto es lo que no te quería mostrar Warner. ¿Por qué Mirá se canceló qué Batgirl? Mira, no solamente estoy pelirroja, sino que aparte estoy muy hot. Muy No, hot con el super traje de estás- Batichica, man. Estás en la. Esto- Mostrala esto- ya, porque estás contando todo, vos. Estás Esto, a contando ver, lo todo. del pato, la Por filtración de esto se pato. canceló Batwoman. Digo, Batgirl. Por eso Sasla, cuando vio esta película, entró a vomitar y dijo, no, basta, sáquenlo, prefiero De perder ninguna 90 manera. millones que mirar esto. Ahora, esto es nivel Dios y épico de Photoshop a nivel de la filtración del pato. ¿Sabés? Vos contame qué sentiste cuando te sacaron esa foto. Conocí trabajos más bonitos en Montevideo. Yo me sentí sexy, me sentí que realmente podía ser lo que yo, me sentí lo que quise ser toda la vida, me preparé toda mi vida para hacer esto, me preparé psicológicamente y instructivamente y en forma de actualmente para este momento de mi vida. Trabajé mucho mi cuerpo, trabajé mucho mi pelo. No quise que me tiñeran porque creo que somos una casta en extinción, las pelirrojas. Y bueno, me voy a poner un poquito más de relleno en el traje para los 1000 seguidores cuando tenga que chupar pies como Amurant. Pero realmente me siento sexy. Me siento una estrella Belapom. Que tengo todo el pelo al viento, yo digo, ay, estoy empoderada. Soy la mujer que siempre quise ser y nunca tuve visualización en la pantalla. Siento que puedo representar a un montón de gente que no se siente representada y que muchas veces sufrió bullying por no tener una representación en la televisión. Me siento yo. Me siento libre. Gracias. Muchas gracias. Kintoki dice que te ves muy empoderada. Raúl dice que no viene del satélite de Venezuela, Simón Bolívar. No viene de ahí, viene de uno de por allá en el norte, ¿no? Es un satélite diverso que tarda, como todo lo diverso. Los métodos Master dice que le gusta la idea, perfecto para reírnos de
los ingleses, no sé, no entiendo por qué, debe ser algo de arriba, pero sobre todo, ¿qué sentirías si te viera la alienada? ¿No? Es lo único que falta. Ya está. Y yo creo que sí, hoy por hoy, dice que la alienada ya tiene dueño su corazón, ¿no? Que es un hombre y que dicen que también puede ser tipito enojado, no lo sé. Ahora, yo creo que si ve esta foto, lo deja tipito enojado y ella se vuelve mujercita enojada. Y me da con Yo todo. ya te digo que Y no. me da con Yo ya te digo todo. que Me no. No, ya agarra te y digo me que da no. con todo. Del horno. Te ve Pero, así Tipito, y ya está. Ya pero, perdiste, Tipito, perdiste todo. pero una pregunta y lo digo con respeto. ¿Tipito enojado patea para adelante? No sé, acá dijeron que tenía No tengo muy ni buena idea. amistad con No sé Tipito, quién es Tipito enojado. a Tipito enojado, no lo sé. No, A ver. realmente cuando hablé de la alienada, realmente no sé nada de la alienada, ¿eh? La vi un par de veces en algunas cositas y me pareció muy bonita, me pareció muy centrada, muy Sí, inteligente, sí. pero no me gusta, no consumo, trato de no consumir nada de YouTube para no cambiar mi perspectiva de las cosas, nada más. Digo, después de la foto de vos con She-Hulk, digo, ya está, perdiste toda seriedad. Igual vos te diste cuenta, Alienada Alma, tiene que novio tan y borracho estás Alienada que tiene ni novio. siquiera tenés avatar. ¿Te diste cuenta? ¿Quién no tiene avatar? Vos. Yo tengo avatar, ¿cómo que no? No, yo te veo acá con una mancha naranja en toda la pantalla y en el directo sale ¿Qué? con una mancha toda negra. Qué porquería esto. Ahí estoy. Ahí recién te acabo de ver. Ahí, recién no tenías nada. No. Ahí me tenés, soy helada. Helada que viene a cumplir tu sueño Bueno, de si ser ya Batgirl. mostraron todo este cringe, Pato, no te queda nada, ¿no? Sí, compartí el fotograma de Batgirl, que les comento una cosa. ¿Por qué han cancelado Batgirl? A ver, la actriz de Batgirl aumentó de peso. Acá la cancelé. Ahí te compartí la foto de lo que sería el fotograma, que no gustó. No. Vos evalualo. ¿De qué me estás Atención. hablando, boludo? ¿Te la compartí? No, pero directamente agarro, voy a la pestaña donde dice cerrar canal y listo. No. A ver. No, No me la compartiste. No la muestres entonces. No me la No la compartiste. muestres porque No me la esta- compartiste, no me la compartiste. Pensé que era otra A cosa. ver. Estaba viendo otra cosa. A ver, esta No chica. te olvides que es tengo una casi chica- un minuto de delay, man. A ver, un segundito. Yo te tengo. Supuestamente. Chicos, aprovéchennos en este directo, guárdenlo, bájenlo, atesórenlo, porque no solamente van a querer venir a reescribir la historia, Ahí van lo a compartí- querer lo compartí en cambiar, otro, ¿no? van a querer cambiar este directo por cosas inclusivas. Pablo. Y esto creo que nunca más lo van a poder tener. Así que por favor, guárdenlo, atesórenlo y creo que despídanse de nosotros, porque mañana cuando busquen el canal de Guta, el de Anma, el de Pato Lancaster, no creo que exista más. Está Sepan todo eso. cerrado. Estoy solo en el stream chat. ¿Qué pasa? Es que sí. Lo que le acabo de decir, chicos. Nos acaban de bajar todos los No, canales. ahí va. El Pato está solo en el Todas las stream. redes sociales, todo, ya no existe nada. Ahí va. No existe el hijo de Guta. Ahí lo envié. Ay, no. Ah, no. Pero esta es la versión no por. Chicos. No, Janet- es una escena donde ella supuestamente la han capturado. Janet, La han capturado. creo que sos la única mujer que queda hoy en el chat. Recién eran No, muchas hay más, mujeres. hay más. No, creo que se fueron. Creo que sos la única. Esto es algo No, que puedes herir los ojos de cualquier mujer y hasta de cualquier creo, hombre. ¿por qué? Porque esto es no por. Si están con sus No lo hijos saques. al lado, No lo pongas. si están con no lo ya pongas, lo no lo puse, pongas. ya lo puse. Ya quedó registrado. Por esta versión fue cuando el Guasón se apodera de. Se fue Atman. Y sí, boludo, sabía que con esto nos cerraban el canal. Acá es cuando le agarra el Joker y Se lavó la las manos. convierte en Oracle. Se Y lavó las manos. Alma se fue y dijo, no, boludo, si me queda algo de dignidad, la tengo que reservar ahora y me tengo que ir. Sabelo. Habilita, me dice Alma. Habilitame en la bañera, baby.
Mirá la foto del Guta cuando Te- lo ataron. Te fuiste, boludo. Te fuiste, dijiste, si tengo que salvar mi No, canal, yo que qué sea sé ahora. me hizo esto. Yo qué sé que me hizo esto. Estaba buscando porque te iba a compartir también, esperando a que el Pato terminara lo suyo, la foto tuya de hoy, pero Gente, lo que están viendo es algo único, evidentemente. es cierto, es algo único. Yo Esto sí que es nunca vi algo filtrado. así, ¿no? Esto sí es filtrado. Bluerela es muy parecido, ¿eh? Esto está filtrado. No sé si la viste. Una gran película de A ver, los vampiro. tacones. Acá pregunta por los tacones. Sí, los tacones fue una decisión bastante controvertida de la parte de vestuario. Según declaraciones de Jessica Shears, que es la persona encargada, la vestuarista, ¿no? De Warner, que fue designada para la película. Habían escogido este vestuario, o un vestuario negro, con tacones azules marinos. Hicieron dos tipos de vestuario para ver cómo podía llegar a encajar en cámara. Sí, lo sacaron. ¿Qué es eso? ¿Por qué usa tacones de mujer? ¿Recuerdas? Uy, no. A mis ojos. A ver, ¿están ahí? Sí, Me boludo, dejaron estamos esperando solo. que termines la historia, boludo, pero estamos divagás. acá, Bueno, no, es eso. Hay varias pruebas. Ahí está. Hay varias pruebas de vestuario. Una fue el violeta con amarillo para una versión más clásica que quisieron darle. Y la otra es un negro con azul marino. Es decir, las calzas negras con el traje negro y la capa negra, capucha negra y lo que sería una capa y botas azules. Acá yo les estoy mostrando la versión clásica. Ujú. Yo me sumo a lo que dice Enigma, ¿no? Por esto se murió la reina. O sea, vio esto y se murió. Dijo, no quiero vivir más en este mundo. Ahora me explico. ¿Qué versión es esta, Pato? No, esto sería ¿Es un la de fotograma de la versión. Versailles? Esto sería un fotograma de la versión clásica Ajá. de lo que trataron de hacer como prueba es una prueba de fotografía, ¿no? Una prueba de. Pero bueno, ¿En qué esto es lo que universo? dicen, ¿En ¿no? qué tierra? ¿616? El ¿1014? universo de la locura. En ¿En tierra qué universo querés bizarra. que esté esto? Gente, esto es ya abrimos las puertas y nos sentamos a comer ahí en el Mi- suelo. Mi Abrimos la heladera, pregunta es, abrimos la ¿esto heladera. está editado y ella está arriba de un No, fueguito acá ahí? Y la están- supuestamente la trama lo que decía era que el villano, que en este caso sería el señor Jason, la había sometido y está, lo que ves atrás, a la derecha, ¿me escuchás? Sí, totalmente. Bueno, lo que ves a la derecha sería la guarida del señor Jason, que sería el villano de la película. Esto a los de Warner, sinceramente, les pareció no conveniente. Por eso decidieron retrasar el estreno. Parece un manatí tomando sol. Y no, a ver, gente Sí, en este tal canal. cual. Yo estaba pensando que sí. Ayúdenme con esto, porque, a ver, el tema es así. Después de esta escena, supuestamente ella lo que hace es, con un clip del pelo, se desata a las esposas y reduce al villano. ¿El Esto villano lo que quién es en esta supuestamente, tierra? Mr. Jason, que es una especie de persona que tomó una especie de suero que le da un poder, le da super fuerza y el poder de la super velocidad. Mr. Jason, APA. sí. Este muchacho Walter lo que hizo fue extraer los datos del pendrive, como dije antes, a lo papillón, y 2 días después lo despidieron. ¿Por qué? Porque la cámara de seguridad supuestamente lo habrían detectado. Acá Ponele, dicen, Alma, si querés acá- ponerle una marca de agua, adelante. acá dicen, Le pongo. Para que acá acá me dicen que manda. si hay plata, el botella aprobaría esto, dicen. Acá, exactamente. El Botellas aprobaría esto. Pero A ver, mirá. el Walter Botella- mandó otra. Oh, el mandó Botellas diría, otra. esto es espectacular, esto es bárbaro, esto es DC. Esta es DC. Sí, esta es DC.
Esto es lo que Vos seguís estábamos con esa esperando. que yo te la voy a dejar, al Guta le voy a dejar la otra que me mandaron. Me mandó un infiltrado, también de Warner, que se ve que están con toda. Están con toda. El Botellas diría, ¡wow! Diría, ¡wow! Esto es DC, señores. Sí, sí, Por Esto es fin DC. me totalmente. siento emocionado de ver reflejado de nuevo a Batichica en las pantallas. Bueno, esto es Mm. lo clásico, esto es a lo que... Y 2 días después, supuestamente- Pero de- eso, ese que vos tenés es después que le hacen la quimio. pero Estás con después los el corticoides. Botellas, 2 segundos Pensé que ibas a después, decir otra cosa. te hace un directo con el No, no. unboxing de esta figura. De ¿cómo es? El unboxing de esta figura, ¿sabelo? Escucha, mirá que esto me mandaron por mail, lo que después te compartí, de que aparentemente ya había hasta Hot Toys de esta figura que vas a mostrar, ¿eh? Ya estaba no, todo mirá, el merchandising. a ver, yo Guarda. la Cop Toy no la vi, lo que vi es de Farline de... Ahí está. Ahí tenemos la versión. Yo la pedí, pero no me va a llegar. Calculo que no me va a llegar. porque ahora Boludo, con esto, que se esto levantó solamente todo, lo pueden ver en este canal, en estos directos, en el Averno. La yo Esto- no sé esto- qué decirte, ¿eh? Estos son Igual- filtraciones. Filtraciones Fue un posta, ¿eh? infiltrado, no voy a decir más. Pero esto dicen que, mira, atrás ves lo rojito que ves por ahí al fondo, eso es el tanque para prender fuego que tenía el Luciérnaga, dicen que se llamaba. ¿Esa es la Batbot? Sí. ¿Eh? ¿Cuál? ¿Esa moto es la Batbot de Affleck? No, está la Batimoto, pero lo que pasa es que le habían metido el guinche porque estaba mal estacionada. Se la llevaron. Fue Montevideo. filmado 100% en Montevideo, sí, tal cual. Pero acá todo se guincha y Eso es todo se lleva y todo se cobra, o sea, Ay, por olvidate. Dios. Sí, por tal Dios. cual. Es Bueno, más, la actriz boludo, creo que es hasta pero uruguaya. déjame decirte una cosa. Si yo pongo el cosplay de esta Es mina. pelirroja, vos. La Pará, gente por eso, pedía si yo pelirroja. pongo el cosplay de esta mina y pongo el traje original de Leslie, y boludo, De Leslie me Grace. quedo con no sé, Oh. No, pero era la que iba a aparecer en el corte final. En el corte final hay una parte, mirá, acá me mandaron cómo es que se llega a esto. Es como opinás una especie de mezcla de Crisis en Tierras Infinitas. Ahora, ¿viste? ¿qué opinás del emblema? A mí me gusta el emblema nuevo que van a usar. Sí, está buenísimo. Es un murciélago Está buenísimo. algo más rústico, quizás. Para mí es uno de los mejores. Mirá. Yo creo acá que... tenés esto así y después como que terminamos con esta Batgirl, ¿no? La otra desaparecía y quedaba ahí. Ay, boludo, tengo Sí, miedo Raúl, de ¿no? pensar. Sí, Si es la Raúl. estrella que aparece en la Liga de la Justicia Rebirth, que se les pega en la cabeza No. a los pibes y los controla, o estamos hablando algo de tentáculos de una versión un poco más No. Esto es 100% real. O sea, confío en el que me lo mandó realmente. Muchas gracias. No voy a mencionar su nombre. Walter. 100% real, 0% fake, dice. Es tal cual, aparte lo ves y imagínatelo en 4K, se ve así. Y sí, yo ahí veo, en ese solo efecto, veo los 90 millones. En ese solo ¿Eso es efecto. el multiverso? Ahí está el Flashpoint. Vamos a producir el Flashpoint. Y ahí hay como una mezcla. Dicen las filtraciones que hay como una cruza, ¿viste? Entre el multiverso de la locura y el Flashpoint. Y por ahí aparece esta Batichica, ¿no? Después de unos años. Yo voy a tener pesadillas. También aparece Gatúbela, si querés te muestro a Gatúbela, pero... Mostramos. tema- Después de lo que el mostró... tema es si la Después de lo que mostró gente- Guta. Después de lo que mostró Guta, esto es Heidi con Pedrito y el abuelito. Y las cabritas. Bueno, tengo un chiste No, de Heidi y puta. Clarita, que la verdad que esto es para nene de 2 años, yo no sé, Pará. ustedes no me van a creer, pero aparecía Gatúbela, A ver el chiste. ¿Está pero, preparado? No, Guta, ahí a ver. sí posta, llego a contar el chiste, boludo, y ahí automáticamente nos censuran para toda la vida. No. Es Ah. re heavy el chiste, no. Pero vos decís eso y el chat se vuelve loco.
No, bueno, sí, pero esta vez no los puedo complacer, chicos, es muy heavy. Bueno, Además, está bien. si está se bien, está bien. pusieron locas bien, cuando está bien, está dije que en la escena Yo- post-crédito de She-Hulk, la mina parecía que le estaba agarrando el cosito al chino y decía, quiero probar esa leche, con esto, con No, el chiste se no. vuelven locos. No, 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 no. para. Boludo, pero yo no estoy diciendo No, nada en raro. serio. Mirate, No, está mirate bien. el capítulo Vos todavía no viste lo que compartiste. de Vos She-Hulk. todavía no Acá viste lo que está, compartiste. acá tenés a Gatúbela. Yo te la dejo ahí. El resto de las Parece, imágenes. el gordito de azul parece She-Hulk bailando twerking, boludo. Mira, acá la tenés. Esto es cuando se encuentra con Batgirl y hacen un team. Digo, esto está totalmente arreglado, No, 100% no. real, 0% fake. Qué locura. Chicos, la No, gente se no. nos está yendo porque ya me No, parece no, que... pará, cuidado. Yo veo imágenes y me vuelvo loco. No, no. Pará, tenés cuidado con lo que estás mostrando, ¿no? Tenés cuidado con lo que estás Pero mostrando. esto, Ya estoy pasó. mostrando algo más, no estoy mostrando. Ah, tienes razón, hay un escote. ahí Cuidado, abajo. cuidado que hay muchas imágenes ahí, Pará. No, pero estoy dentro de lo sensato, ¿verdad? ¿Hasta Sí. ahora? Sí. No, Bueno, no ha hasta salido ahora nada en este muy- directo no hubo Subí nada un poco sensato. por el tema del escote. Hay algunos escotes ahí que Entró pueden. Linadi, hola Inadi, ¿qué tal? afectar. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Y nadie? Acá tenemos lo que fue la prueba de cámara, que anduvo Qué bastante bien, a bien. ver. Muy bien. La verdad que bastante No, nos bien. van a matar, ya estamos. No, nos van a cancelar por todo, ya nos cancelan. Hintoki, me Ay, acaba de saltar una, ¿cómo se llama? Una notificación de que te acabas de No, suscribir a mi canal. ¿No estabas suscripto? Toki. Hintoki, ¿no estabas suscrito a mi canal? Yo que te aprecio a morir Hintoki. todo el tiempo Hintoki y no traidor. estabas suscrito a mi canal. Yo que he hecho Uy, videos Hintoki. recomendando tu espacio de anime y vos no estabas suscrito a mi canal. Capaz que lo desuscribió. ¡Ay, pará. dolor en el alma, dolor! Ay, por Mirá, suerte. Yo que mirá esta pensé que me gatúbela. seguía Esta gatúbela siempre a fue todos producida lados. acá. Tiene las orejitas de conejo. Ah, no, era de gato. Bueno, chicos, ese es el otro. acabo de perder 3 suscriptores. ¿En serio me decís? Te juro por ¿En Dios, no serio? soy como vos que me mentiste diciendo que habías perdido 300.000. ¿En serio me decís? Te lo juro por No, Dios. Pará no que te te- puedo. Tres ¿Cómo suscri- puede ser? 3 suscriptores acabo de perder. Para que, ¿Cómo puede para ser? que te levantamos. ¿En serio me decís? Te lo juro Mirá por Dios, esto. boludo. O sea, empecé con No, con no, este no. directo, empecé con ciertos suscriptores y en vez de ganar, aunque Ay, sea no, no. uno, perdí 3. 3. No, no puede ser. No, no puede ser. Boludo, No, es un error de YouTube. le ponemos la mayor de las ondas, porque realmente No, no estos puede ser, directos no son puede de ser. calidad. Porque esto no lo vas a encontrar en ningún lado de la web, por suerte. ¿Tá? No, no puede ser. Y acabo de perder 3 suscriptores. Vos tenés 112 me gusta y 0 no me gusta. Pará, no Vos puede estás ser. pen- No puede ser. Te lo No, juro, eso- no miento, ¿O te ¿eh? parece? No. Con Yo- imágenes exclusivas que tenemos. Pero ¿O te parece? Si tenés 578, ¿cuánto tenías antes? ¿Cuánto? 578. Tenía 578. Llegué a 578. No, tenía 57. Está bien, 578. Llegué en un momento a 580. Y ahora estoy en 577. Uno Sí, menos del que comencé. Bueno, y se tienen que ir. Es gente que por ahí no está preparada para esto. Sí, bueno, pero, boludo, esto era. Está bien, es así, qué sé yo. Puede ser Alma peor. Alma me dijo que después de este directo llegaba a los 2000. Vas a llegar a los 3000 Sí, bueno, está en bien. un futuro. Esto es exactamente lo mismo que cuando me dijiste, mirá, She-Hulk está re bueno y te creí en el primer capítulo. Es Mirá, Pero en cierto. acá serio, tenés. me- Mirá, es que- mirá, Bárbara Gordo. Bárbara Gordo. A ver, hablando en serio, la gente no está preparada para un contenido tan fuerte. Yo creo que es eso. Fueron- No, lo digo en serio. ¿Vos decís que fueron muchas emociones por mostrar tantas primicias? No. La gente no quiere. Fue Nosotros acá, este es un demasiado, canal, este es un ya, canal serio y es un canal que te muestra lo que hay, la verdad. Y la gente no está preparada para la verdad. Boludo, Y para yo los pensé que depredadores. cuando hiciéramos esto,
realmente pensé cuando empezamos esto la gente le iba a gustar porque era un contenido diferente a lo que se Pero si a veía la, en ge- todos a los la gente le directos, ¿no? gusta. Pero Y a la no, No, gente para. le gustó. Alma, no sé qué estamos mostrando, pero cuidado, no sé qué estamos Nunca lo mostrando. corté todo. No, ¿qué? Pero hay una señora ahí que le están tocando la panza. Pero pará, lo corté hace como media hora. Yo lo estoy Claro, viendo esa ahora. era Bárbara Gordon. boludo, ¿qué estás No. mostrando? Lo acabo de ver también. ¿Qué estás haciendo, man? Te acabo de decir La que gente- perdés 3 suscriptores y querés que pierda a todos los demás. Hay una señora un poco que le estaban tocando la pancita. Sí, y Claro. abajo había otra cosa la que la panza. pancita parecía otra cosa. Y mira, no Black sé, no Blinzer dice, la gente no está preparada para lo políticamente incorrecto. No está preparada para el multiverso de la locura. Sí, a nosotros nos gusta, dice Daniel Serrano. Canal Body Positive. Shintoki Claro. y la soledad. Vos estás en Body Positive. Mira, ahí Guta, te estoy perdí, mostrando un me perdí. cachito. Estaba buscando el. Vos sabés que estaba buscando, pero estaba buscando el. Vos te vas a reír, pero estaba buscando el chat en otro Cuidado. chat. Cuidado. No, Cuidado. cuidado. Parece No, sacado esta la estudio. señora, no, Play. no. No, de vos vuelta, sabés de que vuelta, todo- de es todo vuelta. apto. De Revisé vuelta que fuera eso. todo apto para De vuelta Gusta. eso no. Acá Enigma nos tira un. Enigma 1, 2, 3, 4, 5 dice: es que compiten con el horario con las VTubers. ¿Quiénes son las VTubers? Bueno, Las chicos, VTubers son las que me usan deprimí. un Les avatar. dejo la clave del canal. no. Les dejo la No clave te del canal y deprimas, hagan Guta. ustedes lo que quieran. No. Aprovechen a no, decir no. todo lo que no pueden decir en sus canales. ¿En serio me decís? Sí, Pará, boludo, esto me es un- deprimí. esto es un- No. El Averno No. es de culto. El Averno es de culto. Es solo para El entendidos. Averno no hay lugar para la depresión, solo El el Averno es de alcoholismo. culto. Acá es la dualidad entre el placer y la tortura. Mirá, te voy a Acá la decir, te gente voy a que decir está- una sola cosa. Te voy a Aparte decir una no sola hablaste cosa. nada de She-Hulk, ¿eh? Voy a decir nada, una sola cosa. Nada, Guta. Voy a ¿Cómo decir vas a una decir sola eso? cosa. El único que habló de She-Hulk fui yo. Y el que estuvieron, los 60, 70 que estuvieron acá, si estuvieron acá, saben que fui el único que se puso yo media retomarlo pila. y no me dejás. No, fuera de joda, fui el único que se La puso estás media tirando pila al con este córner. canal. ¿Está? Porque vos, Anma, fuiste un ausente, fuiste un delirante, fuiste una persona que se hizo pis en la silla y Sí. quedó haciendo patitos. Sí. Bueno, ahora Es voy a el decir una Averno, sola ¿qué cosa. querés? Primero, Hintoki, increíble que no hayas estado suscrito a mi canal y te hayas suscrito hace 53 minutos. Realmente Bueno, me Nos partiste toca el corazón. aguantarla, Hintoki, Pero por ¿eh? otro lado está Nos toca Enigma aguantar. 1, 2, 3, 4, 5, que al sentir mi dolor, mi llanto, Enigma, un mi grande, desazón, un fue y grande. se suscribió recién. Gracias, Enigma. Sos el Enigma único y amigo que me Hintoki queda son en este los canal. dos son grandes. O sea, a ver, yo soy el abogado del diablo acá. A esta altura soy el abogado de lo que venga. Así que dale que No, te listo. llevo como Mirá, She-Hulk yo hablé, fui el al único, estrado el único. del No. multiverso Fui de la el locura. Mirá, acá único que vi- JS11 dice: hay muchos youtubers que no se animan a decir ciertas cosas y por eso ustedes son unos cracks. No, Bueno. acá tenemos al Guta, que el Guta está ¿cómo es? Tíralo, desilusionado, Guta, desamorado. estás sí, desamorado también, pero has abierto tu corazón en este directo. Boludo, hice de todo, man. Siempre les hablo con el corazón. Tiro frases, tiro todo. Lo único que voy a decir acá, ahora, right here, right now. Fui el único que habló de She-Hulk. Acá Sos la gente está bilingüe. pidiendo, por favor, que hables un poco. Alma, te soy sincero, en estas 5 horas divagaste, te perdiste, te perdimos. No sabías dónde estabas. con mate. Parecías una persona con mate que no- estoy así había a perdido full. tiempo y espacio en todo momento. Están pidiendo por favor que hablen de Pinocho y el único que viste Pinocho fuiste vos. Así que por favor ponete en modo como si fuera tu canal y hablales por favor de Pinocho. Un toquecito. Bueno, para está, o despedirnos. sea, ahora hablamos en serio. Sí, por favor. Ahora lo vamos a hacer en serio. Bueno, muy bien. Pinocho es una porquería gigantesca. Tiene una muy buena idea, bastante excelente, que es hacer una copia cuadro por cuadro, y en un momento deciden agregar algo del sello personal. Entonces, una obra que dura 1 hora y media, más o menos, sí, 1 hora y media, por ahí, termina con 30 minutos de más que no va a nada.
Pinocho en un momento se transforma en un motor que impulsa la balsa de Gepetto a velocidad de un motor de lancha, que se ve horrible. El CGI es asqueroso, las actuaciones están bien, pero hacen lo que pueden. Pero el CGI es tan espantoso que llega un momento que decís, ¿por qué no hiciste todo en CGI? Tom Hanks aparece en no sé si llega al 10% de la película, capaz. Y es la misma historia. Hay partes que están bien logradas, la casa de Gepetto está bastante bien, Pepe Grillo te da miedo, yo lo quería ver con una máscara de piel, porque en algunos momentos es más para algo de terror. Y bueno, y el tema de Pinocho realmente no veo por qué hacer este remake, no tienen por qué en realidad. Más que para sacarte plata, que no te la van a sacar porque esto es tan malo que va directo a Disney Plus. O sea, se va a enterrar ahí. Bueno, ¿y Y Pepe creo que no Grillo hay qué mucho más onda? que hablar de eso. ¿Y Pepe Grillo? Pepe Grillo te da miedo. Parece, ¿viste el tipo de masacre en Texas que tiene una máscara de piel? Bueno, parece eso. Está recontra oscuro porque es ultra barato el CGI. Y el que diga lo contrario, y ya acá, viste, ya que estamos en el Averno, el que diga lo contrario se puede ir a la mierda porque es que no vio esa película. Porque el CGI es lo más asqueroso. En un momento me parecía mejor el CGI o la animación de la Play 1 que lo que estaba viendo. Y lo digo en serio, vayan y véanlo, sobre todo la parte de la ballena, que no es ballena, es un monstruo marino que es digamos, la copia de Sharktopus de Asylum. Me dejaste sin O sea, palabras. es una mierda. Pero posta. El gato no hace nada, el Pepe Grillo es molesto, porque aparte, al alargar media hora, esa media hora que alargaron, molesta. Si hubiese sido 1 hora y 20, 1 hora 10, te la banco, como el pavo asesino, por ejemplo. Pero esto es 1 hora 50 minutos que te debe estar ahí sentado viendo Pero, ese CGI perdón, una espantoso. pregunta. Cuando se transforma en motor, ¿qué quieres decir? ¿Que el tipo que mueve las piernas? ¿Qué hace? Empieza a mover los pies como que fuesen dos aspas y impulsa a velocidad de lancha de 3 motores el pedazo, porque es la mitad, de barco que tiene Gepetto. Nunca se transforma en niño de verdad. Y lamento el que, digo, no quiere spoiler, me la suda realmente. Voy a decirlo. Y el gato es atroz, Pepe Grillo patético. Hay una negra por ahí que no sé qué carajo está haciendo, me importa 3 carajos. Y el hada fue lo mejor. Había gente que decía, si no estuviera Bueno, el hada estaría bueno, pero fue lo único que a mí me dio gracia. Es más, me llevó a ser mi avatar. Gracias, hada, por existir. Eso es lo único bueno, bueno de esa una buena, película. Bueno, igual una buena. viniendo de vos que el hada Todos no te somos el gustó. hada hoy. Pero no sé, boludo. Te tengo tanto miedo, porque me has dicho que te gustaban cosas de She-Hulk. Y después me ¿Querés dices, no, verla? La era vemos mentira. mañana. No, no, Antes no. de irme a laburar, la No, vemos. no, 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 no. ¿Qué te iba a decir? Ahora, la pregunta es, ¿Gepetto qué onda? Gepetto está bien, o sea, se ve estéticamente bien, Tom Hanks lo hace bien, pero casi no aparece. Y la mitad del tiempo que aparece está en coma porque se desmayó o está haciendo caras. Y entre el CGI horrible que hay y Tom Hanks, lo poco que tiene que decir, la verdad. ¿Cómo Si vos me de- decís, sí, me acuerdo haber visto a Tom Hanks. Ahora, que haya hecho algo, no. Es atroz todo, 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 todo. Capaz que los Bueno, niños lo disfrutan, no sé. O sea, yo me sentía como que esto no sé para quién es, pero para mí seguro que no. En un momento me puse a jugar Project Zomboid, te voy a ser sincero. O sea, ese era el nivel de inversión que tenía en esta mierda. La aguanté 45 minutos y dije, no me puedo tratar así. Te voy a ser honesto. Cada tanto miraba, decía, papi, esto no me engancha, no me engancha. y ahí En preguntan por el serio. hada madrina y es lo único que le gustó a... Es lo único que me gustó de la Hada Madrina. ¿La vieron de la Hada Madrina? Real, no esta versión. Se las pongo acá para que la vean. Pero es mágica, es lo único que les puedo decir. ¡Es Como toda mágica! hada. El hada es mágica. Es Bueno, maravillosa. ¿vieron que Disney ahora no permite más que se llamen, que exista la palabra hada madrina? Hace un tiempo iba a sacar Es la Ade. nota
iba a sacar la nota y se me fue pasando y no la saqué y ya me parece que quedó caduca. Pero sacó No, que no se sacala. puede llamar más hada madrina y ahora se tienen que llamar acólitos. Acólitos o, no me acuerdo si acólitos o, ¿Sí? ¿cómo se llama esto? ¿Por qué? Aprendices, no acólitos, aprendices. Aprendices Acá tenés. porque eso hace que la gente que se quiera disfrazar de hada madrina no se sienta incluida. Ahí Vos tenés, fijate, te ¿no? lo puse ahí Porque el hada madrina. es lo que yo No digo, ¿no? veas. O sea, ¿por qué todos tenemos que ser igual? ¿Por qué todos tenemos que podernos sentir algo? ¿Por qué no puede haber algo exclusivo? Por ejemplo, que las mujeres sean hadas madrinas. Y de última, querés sacar alguna Yo soy cosa, no sé, hado. le podés poner, no sé, hado padrino, alguna pelotudez así. Pero ¿por qué no pueden haber cosas exclusivas? A ver, ¿Por qué las cosas que antes eran de la mujer o antes eran de los hombres no pueden seguir siendo de las mujeres y de los hombres? Y la que se sienta mujer, que vaya para las hadas madrinas. Lo que se sientan hombres, que vayan para los hombres. Y está todo más que bien. Pero ¿por qué los hombres tienen que tener las mismas cosas que las mujeres y las Pero mujeres vos tienen estás que tener las mismas cosas que preguntando las por madrinas? qué. Pero vos preguntás por qué, Guta. Ya te puse el hada si querés verla. Pero es la esposa de Will Smith, creo, me parece, no sé. Oh, no. ¿En serio me decís? Pero vos preguntás por qué. ¿Por qué Disney no me patrocina? ¿Por qué Amazon no me patrocina? Y porque me debería matar, Guta. ¿Qué querés? Guta, ¿por qué no preguntes es al pedo? Yo quería como hado padrino. ¿Querés que te diga la verdad? Pero no, tenemos acá la hada madrina. No, ¿Por yo qué sí- hada madrina? ¿Por qué no puede ser una de madrine? ¿Sabes quién hubiera querido? A Chris Tucker, boludo, el que hizo. No, Chris Tucker era el que hizo el quinto elemento. Chris Tucker, lo hubiese roto, lo hubiese roto. Con lo el hubiese chavo, roto con el totalmente. mismo jopo que hizo el quinto elemento, man. Mira, acá la tenés más grande. Opa. Otro. Anótatelo, Guta, te lo dejo. Pero ¿sabes Ay, qué? Me no, indigna no. mucho, loco, me indigna mucho por qué carajo tiene que tener. Todos los hombres tienen que tener lo mismo que las mujeres y las mujeres tienen que tener todos los hombres. ¿Por qué no puede haber exclusividades? Guta, no te indignes que viene la sirenita. Ah, bueno. No. La cinegrita. No te indignes todavía. Falta la sirenita y falta un montón de mierda que van a salir Pero ahora a fin de año. tranquilamente Mi perra podrías que no haber se sacado subía la al sillón, sirenita y no llamarla pero Ariel, qué daño boludo. cerebral. La sirenite, No, ¿no? se llama Ariel, se llama Ariel. Por eso te digo, podrías haber sacado la sirenita negra y que no se llame Ariel. Tengo que aprender a dibujar para mostrar las versiones que yo tengo en la cabeza de todo, ¿no? De la sirenita, la hada madrina. Voy a ver si aprendo a dibujar, porque la verdad que... Pero acá tenés, ¿no? Un poquito cómo se parece, ¿no? Todo, distintos artes. Por El ejemplo, mira, sombrero acá rojo tenés es el hada igual. madrina tradicional y el hada madrina igualita, son todos igualitos. Todos igualitos. Pero Sí, hasta ya va a veces, saltar hasta ahí veces, una vez. hasta ¡Ay, parece inclusividad! risorio, ¿no? A veces parece como una especie de que el que hizo eso está haciendo como algo irónico. Dentro suyo se debe estar cagando de risa. Porque no creo que lo hagan, no creo que lo hagan así como realmente por la Acá inclusión está y la eso. actriz, Para mí mirá. lo hacen de una forma La de que actriz. en su fuero íntimo se están cagando bien de risa. Pero hablando en serio, ¿no? Las hadas son, digamos, una representación de lo femenino. Yo estaba viendo los brazos, ¿no? Y la verdad que la envidio. Mirá los brazos que tiene esta actriz. Lo que ¿No? pasa que Está bien potenciada, me refiero. lo femenino Tiene y la estética de la mujer ya no es lo que nosotros conocemos. Van cambiando y No. evidentemente van cambiando No. para otro lado, ¿no? Opa. Sí. Pero esa verde es la madrina, ¿no? Acá tenés estos son las dos hadas madrinas. Ah, la pelota. Después hay un momento que Pinocho llora, ¿no? Y le cae como polvo de hada madrina de los ojos, ¿no? Upa. Sí. Y vos sabés que nos quedamos ahí todos medio, che, ¿qué significa esto? Porque como que quedó mal. Te voy a ser honesto, quedó mal. ¿A Serrín Quedó le mal. salía? No, porque Pinocho es combustible. O sea, mueve las patas y prende fuego todo. ¿Qué? Sí. Ah, Esa es otra cosa. Esa pará, es otra, pará, en pará. serio. Ah, ¿Cómo y no, que y prende no no, se fuego prende todo fuego él, Pinocho? que es de Prende madera, fuego. y él no ¿Vos se te prende acordás fuego, que es de cuando quedan madera. adentro de la ballena, prenden fuego, Dale. ellos prenden
prenden fuego ahí adentro de la ballena para que la ballena los expulse. Bueno, se pone a mover los pies Pinocho y prende fuego por fricción. ¿Y él, Pero y él no Pinocho se prende es una- fuego siendo de eso es madera? Y locura. yo qué sé, no sé, yo qué Pero sé. es una locura, entonces es una versión libre. Es una versión ahí, Si es Disney. se convierte en motor y se prende fuego, es medio raro el tema. Y es como un Transformer, ¿qué querés que te diga? A ver, yo con Disney no le pido coherencia, no pido canon, no pido lore. Sé que soy una mierda, me dicen que soy una mierda porque no quiero abrilar, yo realmente la aprecio. Fui el único que le dijo, Bri, la estás cagando, te van a dar un boleo en el orto. Disculpame, Guta, ¿puedo hablar así? Sí, por ¿Me favor, por permitís? favor. Mi canal es su ¿En canal. serio? Gracias. ¿Puedo tener un momento de apertura con tu audiencia? Por favor, mi A canal ver la es su gente, ¿no? canal. Si realmente quiere que yo tenga un momento de apertura con la audiencia, aunque ya me han escuchado. Pero bueno, me habían comentado en Discord de que había un grupo de fans de Brie Larson que estaban muy enojados conmigo y me habían dedicado un video que no lo he visto hasta el día de hoy, porque imagínate lo que me importa. Pero a ese grupo decirles que se pueden ir a la madre que las parió, No, decilo, porque decilo, básicamente yo soy decilo. el único pelotudo que en su momento dijo, si Brie Larson sigue por este camino de autoinmolación, le van a dar un boleo en el orto, van a contratar tanto que defiende, y eso está grabado, todo lo que estoy diciendo está grabado de esa época, así que pueden ir a los videos de esa época y ver. Van a contratar a alguien negro y le van a dar un boleo en el orto. ¿Por qué? Porque vos estás defendiendo perder tu trabajo. Y es lo que le pasó al día de hoy. Así que a todo ese grupo variopinto de adoradores de Brie, decirles que son una mierda como admiradores. Lo lamento. Sigan haciéndome videos, pero bueno, yo Pero fui el único de la te nombran o te dan a entender que sos vos. Sí, me pasaron, che, viste que hay un video que están muy enojados con vos. ¿De cuándo? De hace un año. No, ni me enteré ni me interesa. ¿Cuál fue, la verdad, ¿cuál lo fue de del Brie video que Larson yo fue después hice atroz. un video defendiéndote? No, ¿De esos, no, tara- no, de esos a mí tarados yo o no de sé otro? no sé qué video, porque cada tanto me mandan alguno ahí. Yo le digo, mira, la verdad que ni siquiera me fijo. Ah, porque Yo yo me hace un entero por la tiempo gente descubrí que uno de un chabón que te hablaba, es más, me posteó en mi canal, me posteó un chat que decía, Ajá. no puede ser que defiendas a ese tipo, no sé qué, bla, bla, bla. Entonces yo saqué un video que duró como 40 minutos, en el cual Pero es yo lo como defiendo, te defiendo y le hablo al pibe ese, le respondo al pibe ese. Es como una herida. A ver, eso a mí me deja contento. Te voy a ser sincero, digo. Me deja contento porque, digo, hay gente que ha defendido todo lo que se ha hecho con el cine hasta ahora y sigue aplaudiendo para sacar rédito. Fíjate, mirá, tipo más sincero, y eso lo puedo mostrar porque lo tengo todo en en el Facebook, o sea, es tomar la captura en pantalla y pasarlo. Si seré honesto, que me han ofrecido no sé cuántas promociones y yo por vergüenza ajena decirle, yo no puedo aceptar ningún patrocinio por lo anormal que soy, que no he aceptado ninguno. Y te estoy hablando de Canon, Wondershare, yo qué sé, todo lo que ves en YouTube. La otra vez me mandaron 3 de un grupo que quería patrocinarme. Es imposible, loco, es imposible que yo agarre ningún patrocinio, pues soy un anormal. Les agradezco, pero no puedo. No me controlo. Y eso te pide cierto autocontrol, entonces es inviable. Sí, es lo que yo decía al principio, ¿no? No todo vale. Por más que vos quieras verlo esto como un negocio que necesites No podés. facturar, que necesites un montón de cosas, no todo vale. Bajarte los pantalones, no, porque estás bajando un mensaje de mierda y yo creo que la gente al margen en su momento se da cuenta de las cosas. Por eso no Pero todo vos vale. pensalo, Guta, ¿cómo somos? ¿Cómo somos? ¿A vos te parece que vos le aceptarías a alguien que te patrocine sabiendo cómo somos y de lo que hablamos? Pero O sea, man, es para yo tener quilombo con o generarle quilombos a él. Pero man, yo directamente, y acá que se vaya todo al carajo, yo directamente no hubiera ido al cine y menos aceptado un balde de pochoclo y la gaseosa y esto cuando tengo un canal que estoy hablando mierda y peste de lo woke.
¿Entendés? Yo no puedo, no lo puedo entender. Por más que vos después me salgas diciendo, no, porque yo a una empresa no le puedo decir que no, por respeto. Pero respeto y caballerosidad la poronga, ¿entendés? Porque vos no El podés. respeto justamente, Si o sea, estás yo le tengo respeto a defenestrando todos. algo, vos no podés después aceptar, porque evidentemente tu honestidad, tu honestidad intelectual, no podés, o sea, te contradecís, o sea, estás quejándote de que te dan contenido de mierda woke y vos agarrás y te quejás todo el tiempo, en teoría, si es que te anda bien el radar, te quejás de esas cosas y después aceptás de lo mismo. O sea, no sos parte de la solución y sos parte del problema. Entonces, Claro. me parece una mierda que vos aceptes ese tipo de cosas, por más que te sirva para tu canal, por más que un montón de cosas, porque evidentemente después no tenés autoridad moral para quejarte. Es así de corta. ¿Tá? No, Meto, no puedo. Con Axel Brown no puedo, Meto. Es imposible. ¿Por qué querés que me cierren el canal? El Axel Brown me patrocina y no. No, pero hablando en serio, es imposible. Yo ya lo he estado pensando, es imposible. Es imposible porque, digo, estoy la mitad de las veces al límite. No sé a vos si te pasa, Guta, o Patricio, si les ha pasado. A ver, si vos patrocinás, si a vos te dan entradas para ir al cine o Sí. alguna clave para ver alguna serie por adelantado, estás condicionado. De una u otra manera, no podés. Esto que dicen, no, yo digo la verdad, qué sé yo, no, es mentira. No se puede decir la verdad si te están dando entradas. A veces viajan y les pagan el hotel, les pagan todo. ¿Qué van a decir? Está muy claro. Está buenísimo. Claro, Lo pero está muy mejor. claro que no podés decir. Está muy claro y acá preguntan, hay comentarios que no voy a leer porque tampoco quiero usar SEO o por, no sé, Guta, pero es el canal de Guta. Y hay canales en donde, bueno, está más que obvio. Es más que obvio que bueno, cambian de opinión. ¿Sabés quién lo dijo y le creo porque no lo invitaron más? A Criticide. Criticide dijo, a mí me invitan, pero yo siempre les digo de que los prendo fuego y los prendí a fuego y lo dejaron de invitar por un tiempo. Bueno, pero Y ves, loco, yo ahí lo es dijo. cuando me levanto, así como te digo que esto es una mierda lo que hacen ciertos canales, yo me levanto, y lo he dicho en muchos videos, me levanto y aplaudo de pie, por ejemplo, a el chico este Mike, el Motula. ¿Está? Porque Sí, el tipo Motula fue impresionante. lo agarraron de Mattel como una especie de consultor para He-Man Revelation. El tipo no sé qué trabajo hizo. Le mandaron todos los muñequitos sabidos y por haber. Y el tipo, en un video, cuando terminó de ver Revelation, agarró y dijo, ¿saben qué? Esto es una mierda lo que hicieron con ¿cómo se llama? Con He-Man. No, les devuelvo todos los muñequitos y no compro más, ni colecciono más, ni hablo más de Revelation, porque esto es una mierda. Y se siguió comprando los de He-Man CGI. Que dicho sea de paso, siempre lo digo, sí, He-Man de CGI te puede gustar o no, pero te dio lo que prometieron. Una reinvención Exacto. total de He-Man. Y el tipo ahí se compra todos los cositos, devolvió las cosas y yo lo aplaudo de pie. Porque el tipo le gusta, hizo algo por He-Man, pero cuando se dio cuenta de la poca honestidad intelectual de la empresa para hacer eso que él tanto ama, devolvió un platal y una cosa que para un coleccionista valdría oro tenerlo en sus repisas, como toda la colección, y yo lo aplaudo de pie. ¿Tá? Lo aplaudo de pie. O sea que no es solamente a decir, de tirar mierda por tirar mierda. Lo que pasa que cuando vos, lo que pasa que, a ver, acá yo, a ver, me pongo loco. Pero escúchame, acá hay gente, y no quiero desprestigiar a nadie, ¿no? Pero hay gente que es muy joven. Déjame poner el soy moderado. Hay gente que es muy joven mirando estos canales. Hay gente que es muy joven. Y gente
que lamentablemente todavía no está formada en Eso sus te va. valores y está creciendo en una época de esta vida donde Confirmo, los valores confirmo. están siendo defenestrados. ¿Está bien? Es Entonces, cierto. viene un pelotudo a decirte, yo soy la voz actualizada de lo antiguo, que no sé qué, bla, 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 y después te muestra con acciones algo diferente. Entonces, esos pibes no entienden lo que es agarrar y tener una postura, defender lo que creen, de pelear por lo que ellos piensan, ¿entendés? Entonces después tenemos toda esta sarta de pelotudos de colectivos tarados que no saben ni limpiarse el culo y salen a agarrar y decir, ay, porque no sé qué, porque tenemos que menstruar, porque el macho machote, y todo ese tipo de pelotudeces que salen a decir. ¿Por qué? Porque hay gente que en teoría son youtuber, influencer, y hago el signo de comilla, que son influencer y hacen influenciar a cierta gente que se está formando y la influencian en valores de mierda. ¿Está bien? Entonces, me indignan ese tipo de cosas. Ahora, cuando pasa gente como Mike Bock, que tiene los huevos suficientes para dejar todo lo que ama de lado en pos de sus convicciones y de defender lo que ama, entonces a esos tipos hay que levantarse y pararlos, aplaudirlos de pie. Entonces no es tirar mierda por tirar mierda, porque hay algo que tiene que entender la gente. Que yo quiera matar a un youtuber, ponele que yo lo pueda matar en el sentido de defenestrarlo, ¿no? No de matarlo físicamente. Defenestrarlo, a mí no me va a hacer ganar el puesto de ese youtuber. No. Sus suscriptores no se van a venir para mí. No es que cae ese youtuber y yo automáticamente subo un puesto. No, 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 no. Yo puedo matarlo, el youtuber se puede caer y cerrar el canal, que yo no voy a ganar ni esos suscriptores, ni voy a tomar su espacio. No funciona así YouTube. No es como un trabajo, que vos le cerruchás el piso al supervisor y si vos te ganas el puesto, listo. Esto no funciona así, así que a mí me chupa un huevo hablar bien o mal de un tipo. Solo que me parece que es el fiel ejemplo de lo que nos está pasando hoy en día. Que la gente ya no tiene convicciones, que no tiene valores, que no sabe defender, que no tiene una postura. Y lo leemos en todos los posts donde dicen, ay, estos tipos son haters. No, ¿sabés qué te pasa, flaco? No tenés posición crítica. No sos culo de sentarte y decir, esto como a mí me gusta y está mal, lo puedo defenestrar. ¿Entendés? Entonces vemos focas que aplauden todo, que dicen que esto está buenísimo y no saben ni siquiera decir no a una cosa que tienen que decirle que no. No Te es dejé que ahí sea un corte de Pinocho. que por si no querés tiene nada que mostrarlo ver para con que la si gente estoy vea un poco lo enojado que con van a Pablo, encontrar. no estoy enojado con nadie, o sea, me chupan relativamente bien la pistola, ¿está? Porque no los conozco, porque hagan de su culo un barrilete y que lo monte cualquiera. ¿Está bien? Está muy bueno el de Pinocho, me gustó, ¿eh? Me siento Pinocho. Dice que esto es lo que se pueden encontrar, ¿no? Hay más, a ver si encuentro el otro. ¿Dónde carajo lo abrí yo esto? Acá creo que lo. Ah, pará. ¿Y por qué tengo dos acá? No sé por qué tengo dos abiertos, pero tengo dos acá. Tengo dos abiertos. Ya, lo mío es atroz. ¿Dónde dejé yo el coso este? Che, ¿Qué? Pará. una pregunta. Ah, sí. Decí. Sí. Vos sabés que últimamente estuve viendo, esto es una pregunta que les hago a ustedes, ¿no? Como si estuviésemos tomando algo, que la verdad es lo que estamos haciendo. Wallenstein. Vos sabés que al principio yo lo empecé viendo como un meme a Wallenstein. Que el Sí. tipo es un personaje, obviamente, ¿no? Pero vos sabés que el tipo, dentro de todo, yo lo estuve viendo bastante, en las críticas y en todo. El tipo, más allá de la hace una crítica de una película de 2 horas que dura 4 horas la crítica, ¿viste? Más allá de eso, el tipo dentro de todo, vos sabés que es bastante coherente y aprendí a respetarlo más allá de las cosas que dice y los personajes que es. No te Viste que se puedo... ríen de Wallenstein, lo toma como un personaje. No, pero es muy gracioso. Yo lo sigo hace años. Pero el tipo sabe, ¿eh? Bueno, yo no lo conozco, yo lo único, lo aprendí, aprendí quién era, pero tampoco entré a ver nada. Creo que en un video que me compartiste vos de ¿cómo se llama? De Archivos Wayne, donde lo usaba como medio un meme que decía, que hablaba de que si te hacías romper el totó o no te hacías romper el totó. Yo no lo conocía, de hecho no entré al canal de él ni nada.
pero bueno, lo conocía y El no tipo lo está conocía loco. ni de El nombre ni tipo, nada. vamos, el tipo es un Está personaje. loco. El tipo es Está un loco. personaje, está loco, es muy gracioso por las cosas que dice, no tiene filtro, pero ahí dicen, sí, Verdugo. Sí, no Sí, tiene tal cual, filtro, Verdugo. no tiene filtro. Pero el tipo, vos escuchás una crítica y te la hace con fundamentos, es decir, el tipo no estaba vendido ni nada. Dentro de todo, viste, el tipo Ya. sabe de lo que habla. Lo que pasa que, bueno, por las cosas que dice se lo toma para la chacota. Qué sé yo. Lo que pasa que el tipo, vos ves una review de él y te mata de la risa. A veces está mejor la review que la película. Y aparte, si ves Sí, las obviamente. viejas, el tipo terminaba en pedo. O sea, era una versión de una persona del Averno, Ahora se prácticamente. controló, ¿eh? Sí, podría estar perfectamente en el Averno. Pero yo sabes que Sí, podría estar nunca perfectamente. entendí por qué justo en el video ese lo pasaban como que, bueno, que estaban hablando, que decían que en México, si vos te acostabas con un hombre, no eras gay, no sé, así, y de pronto se pone a llorar. Y que vos lo usaste en el ¿Por qué? meme del primer directo tuyo. Que No, está porque el llorando como tipo, una vamos a ver, hora. No entendí por qué lloraba. llora porque en realidad el tipo es español. El tipo es español, se fue a Estados Unidos y en Estados Unidos estuvo viviendo en la calle durante no sé cuánto tiempo. Bueno, Cuando se separó de él la te cuenta esposa. una película, ¿no? Él te cuenta la película de su vida. Es más, antes había unos videos de, no sé, eran varios capítulos de 3 horas donde te contaba su vida. Te la contaba como quería, obviamente. Director de cine, qué sé yo. Y el tipo se separó varias veces. Ahora está viviendo con un transexual, Sí. muy grandote. Muy Está grandote. la foto. ¿Querés que la ponga? La No, pongo. y ponela, no pasa nada. Es decir, pero yo Digo, lo respeto al no, tipo, porque porque el digo, tipo va ahora de frente, ¿eh? está. Ahora Está bien, pero está, ahora por qué está por qué se él largó a llorar en su mismo directo? Eso lo no ha entiendo. hablado. Porque lo dejaron, es decir, claro, la gracia era que el tipo decía, yo con mi mujer no me voy a separar nunca, somos piel y carne, es un amor incondicional que va a durar toda la vida, y después al mes decía, es una perra mala que me jodió la vida, es decir, me arruinó, y claro, y el tipo lloraba. El tipo también, es decir, es un teatrero. Porque hay que, es decir, si vos haces un video y te pones a llorar, ese video no lo subas. Pero, claro, después el tipo en varios streams está haciendo gameplays y dice, bueno, es mejor un travesti que una mujer. Claro, Archivos Wayne agarra eso y se hace se hace varios Es una videos. fiesta. Por aparte, claro, sí. Es tal cual. Acá les voy a compartir la esposa, ¿no? Lo que era la esposa, la primera esposa, porque estaba muy joven acá James Wallenstein. Agárrense fuerte. Y acá está el esposo, la esposa sería ahora. Era el mejor amigo. O sea, la historia es así, el mejor amigo de James termina siendo la nueva esposa. Una historia linda, si la escuchás. Yo no lo veo el chabón. ¿Cómo Ya no lo vas a ves? ver. Veo Sí. un chabón con una chica rubiecita, gordita, y no No, veo ya nada lo vas a más. ver, ya lo vas a ver. Y al lado, porque te lo tapa tu televisor, el que pusiste. Move un poco la imagen y lo vas a ver. Es ver. el que está al lado de la foto que mostré de James y la rubia. Bueno, al lado está la nueva esposa de James. A O ver, pareja, no sé si para son que esposos. tapo el overlay. Ahí. Ah, que hay una mujer negra. Sí. No, entonces él cuenta en uno de los videos. Él cuenta en uno de los videos que era su mejor amigo y que bueno, que en un momento terminan en esta relación y que qué bueno que era tener una relación con tu mejor amigo. Bueno, ojo, yo no lo conozco al pibe, pero a mí me parece bárbaro. Si vos Mbappé, que es un jugador de fútbol, ahora están diciendo que está saliendo con una transexual o con un travesti, no sé qué era. Pero la verdad a mí no me molesta. Es que a mí la gente se equivoca. Uno cuando se enoja por lo woke,
piensa que no, a mí no me gusta ver un negro en una película, que no me gusta ver una travesti en una película, que no me gusta ver un gay. No, y están totalmente equivocados. A mí lo que no me gusta es que en IPs conocidas me cambien las razas. ¿Está? O que me metas algo Pero se lo forzado. ve, Pero después, si vos me haces se un lo ve secreto más en la contento montaña, al me Chema. parece perfecto. Vos querés vivir tu vida Se al lo ve lado de más otro contento hombre, me ese parece perfecto. últimamente, ¿eh? ¿Eh? Te digo, desde que está con su nueva pareja, se lo ve más contento. Pero está Y el buenísimo, tema es boludo. que, La felicidad, la Por eso felicidad te quiere lo que la digo. felicidad quiere. Me parece claro, lo genial. que pasa que Archivos Wayne se hace un plato porque el tipo lo que hace es, está media hora tratando de justificar que él no es gay. Claro. ¿Por Entonces, qué? ¿Por qué hace eso? y porque hace catarsis en cámara, qué sé yo, no sé. Igual es parte del show que él hace, también. Puede Él ser, tiene, sí, tenés razón. pero está bien, a lo que voy con el tipo es que este tipo que parece un personaje, sabe de cine el tipo. Lo que pasa es que el Sí, personaje le gana. El personaje, sí. el personaje Se le lo gana. comió. Se Pero lo el tipo comió. sabe de cine, ¿eh? Sí, de hecho, él, no sé si sabías, pero él es escritor y estaba tratando de producir una Sí, película. No sé si sí. la produjo al final. Sí, no la pudo producir al final. Bueno, No. acá hablan de Archivos Wayne. Archivos Wayne es una genialidad porque te muestra exactamente, es decir, Archivos Wayne parece que fuese un canal más de compilados. Pero realmente el tipo se ve todos los videos y te los compila muy bien. Te muestra exactamente cómo cambia de opinión. Bueno, el Botella, que ya sabemos que con el Botella tiene ahí un tema. Y básicamente es el Botella, los demás también, pero el Botella también te muestra cómo con lo de Zack Snyder cambió de opinión y con todo, obviamente, con todo. Creo que hay un video de Archivos Wayne, bueno, hay varios, pero hay uno que dice que sortea una entrada para ver el Snyder Cut No. y que él no lo va a ver. Que él no lo va a ver, que la única entrada que tiene la va a sortear. Ujú. Y al video siguiente sale del cine él diciendo, bueno, al final me dieron la entrada, qué sé yo, y lo vi. Y bueno, obviamente te matas de la risa porque dice una cosa y después dice la otra. Y después está el tema del traje negro, que también es un clásico en Archivos Wayne. Aterciopelado, dice el verdugo. Sí, Aterciopelado es bárbaro. Aterciopelado es con Joe Do y Anya Taylor-Joy, que sí, se lo ve un poquito emocionado con Anya Taylor-Joy. Pero está bueno Archivos Wayne, porque las busca bien y los finales que tiene están buenos también. Aparte el tipo, en realidad, tampoco quiere hacer daño. Te muestra lo que hay. Es decir, él no es que saque mucho de contexto las cosas. Está muy bueno. Claro, Está muy es bueno. como la basura semanal, viste, que te muestra un poco, no sé si lo conoces, es argentino el Sí, canal. sí. Lo que pasa te es que, muestra. hablando, si quieren que hablemos un poco y hablemos seriamente, yo ya estoy ahora... A ver, yo seguía, al principio fui uno de los primeros seguidores del Botella, fui uno de los primeros seguidores, me gustaba, y Superman no es mi superhéroe favorito. Me parecía honesto el tipo, me parecía que lo que hablaba lo hablaba con pasión y que sabía de lo que estaba hablando. Lo que pasa que, bueno, después es una teletienda y lo respeto también. Que haga lo que quiera, es el camino que le quiso dar a su canal, me parece bien. Es decir, evidentemente en lo que eligió es exitoso el tipo, porque arma evento, vende espadas, te vende juguetes, te vende lo que sea, todo es bárbaro, todas las películas son espectaculares, todas las series son espectaculares, y bueno, está bien, qué sé yo, el que quiera, el que tenga un poquito de aterciopelado gusta poner. El que tenga un poquito de cariño ya y quiera escuchar a una persona que te va a decir que todo es perfecto, está bien, me parece bárbaro. Es un producto, pero bueno, qué sé yo. Cada uno elige el camino que quiere seguir. ¿Es un tema de la monetización o no? O sea, si vos querés tomarlo más como un negocio, hay cosas que tenés que sacrificar. Claro, Si está no, bien. No, pero está bien. Eso yo te juro que lo entiendo. Te juro que... mira, a ver, para aclararlo acá. Yo no tengo nada en contra de Pablo Argadia. Para nada, nada, ¿eh? Puede hacer de su vida un barrilete. No tengo nada en contra de nadie de este mundillo. Lo que pasa que yo lo que digo es que vos no podés despotricar sobre lo woke, por ejemplo, y después que te guste una película woke. O sea, vos no podés agarrar y decir, o sea, no, despotrico sobre lo woke, pero si hay una película que me gusta, no despotrico. No, la película la podés ver, te puede gustar, pero no podés negar que es woke.
Es simple. Ahora, Pero, también, si vos, por pero ejemplo... vos viste, Pero cuando pará, veas déjame el aclarar tercer esto porque capítulo. lo quiero dejar bien Dale, dale. claro. No tengo en contra de nada. Lo que yo te digo es, a ver, si de última vos le tomaste el gustito a la monetización y querés llevar esto como tu negocio, está perfecto. Ahora, no lo hagas en base a mentirle a tus fans, porque hay gente que es influenciable y toma cariño a la gente que está del otro lado, que son en teoría comunicadores, porque vos estás comunicando y muchas veces estás influenciando en las ideas a otros chicos que son más influenciables, entonces tené valores, tené decencia, hacé tu negocio, pero sin mentir o sin vender algo que no es. Es todo lo que yo digo, nada más. Digo, si vos querés monetizar porque te está gustando el dinerito que te da YouTube, listo, andá buscando otro nicho o andá buscándolo de otra manera, o dejá de hablar directamente de lo woke, o salí y sincerate con tu audiencia y decirle, miren chicos, yo sé que siempre fui en contra de lo woke, que siempre esto, pero bueno, necesito, ahora viene, no sé, un ejemplo, el ejemplo del hijo. Ahora viene un hijo, necesito la plata para poder atenderlo mejor, entonces tengo que moderar un poco más mi canal. Y lo voy a hacer Bueno, solamente ahí de fue el problema. crítica de películas, voy a decirle si está linda, voy a ir a eventos, voy a hacer entrevistas, voy a hacer esto, esto y esto otro, y nada más. ¿Entendés? Pero no le sigas vendiendo cosas a la gente, porque ahí lo que estás haciendo es vendiendo tu alma en pos de algo. Y eso es lo que yo despotrico. Sea Arcadia, sea José Antonio, o si el día de mañana lo veo en Anma. Lo que pasa es que a Anma lo conozco, lo voy a llamar por teléfono y le voy a decir, mirá Anma, me parece que estás meando fuera del recipiente. ¿Está? O haciendo pipí fuera del tarrito. Y ¿Está? Yo capaz que sí, porque cada vez veo menos. bueno, automáticamente no lo hago con Arcadia, no lo hago con otros, porque no los conozco. Y tampoco me voy a ir a lamerles el culo para decírselos de frente. Si el día de mañana el pibe me consigue mi teléfono, me llama y dice, ¿qué anda diciendo vos? Y se lo voy a terminar diciendo. Porque no, o sea, no tengo ningún tipo de responsabilidad con nadie. No tengo ningún tipo de... No me caso con nadie. ¿Está bien? Lo que pasa que Lo que yo pasa, a Pato y a Coso los conozco. Si veo que están mirando para mí fuera del recipiente, le digo, mirá, loco, me parece que estás diciendo una cosa y estás diciendo y haciendo otra. Después que ellos tomen la vereda que ellos quieran y yo tomaré la decisión de si estoy al lado de ellos o no estoy al lado de ellos. Es así de simple. ¿Está? Entonces, no es algo... a ver, hablo de Arcadia y hablo por ahí de alguna otra persona porque yo no consumo YouTube. No quiero que mis ideas se vean influenciadas por otras personas. Imagínate que si yo, que estoy en este mundo, no lo hago porque no quiero influenciarme, imagínate chicos que sí los miran y sí son influenciables, que hay un montón. Entonces por eso yo creo que cuando vos prendés este microfonito y empezás a hablar, tenés que pensar que tenés una responsabilidad con lo que estás diciendo, una responsabilidad con el que está del otro lado de la pantalla. ¿Entendés lo que te lo que digo? pasa que el tema es que creo que mucha gente, la monetización pasa a ser una parte ínfima del ingreso. El otro, uy, ¿Qué pasó? perdón, No, yo vivo en el conurbano y acá hay corridas, hay tiros, qué sé yo. Esto es el lejano oeste. Está Perdón, bien. No sé qué pasó afuera, pero bueno, acá los perros están un poco... Bueno, el tema es que... esto lo van a entender los argentinos. Bueno, el tema es que lo que te decía es que muchas de estas personas, la monetización es una ínfima parte de los ingresos. Los otros ingresos vienen del tema de del tema de, bueno, de los cines, de las productoras que le dicen, bueno, mira esta película y háblame de esta película, háblame de esto que saco, qué sé yo, y claro, ahí está el tema. ¿Entendés? Esta gente, yo creo que el tema de la monetización pasa a ser una ínfima parte del ingreso. Y si son, siento que me pregunta de qué parte del conurbano soy, de zona norte, que dentro de todo está más o menos civilizado, pero bueno, civilizado para Argentina. El otro día estábamos hablando con el hijo con Guta y con Adma y pegaron un tiro acá a mitad de cuadra. Un vecino pegó un tiro directamente. Hubo un problema y bueno. Bueno, el tema es que lo que decía es que esta gente
llega un momento donde tiene que elegir. Te llegan ofertas y te dicen, bueno, mira, soy de Cinemac, soy de Warner, soy de Disney, ¿querés hacer una crítica de esta película, qué sé yo? Y bueno, es decir, no te van a decir que hagas una... es decir, esto es lo que yo creo porque en realidad no tengo la experiencia. No te van a decir, haceme una crítica buena, sino que lo que te van a decir es, bueno, te doy esto. Si haces una crítica mala, la próxima no te la pasan, me parece. Ese es el tema. Entonces, esta gente, bueno, obviamente, modera todo y la película es buena, qué sé yo, merece la pena verla. Hay casos extremos. Por ejemplo, el Botellas es todo espectacular. No lo escuché, hace años que no lo escucho decir que algo tiene un punto negativo. Y después hay otros más moderados que, bueno, te dicen es buena, qué sé yo, tiene esto, podría haber mejorado Malguta. esto. Pero lo que dijimos hoy, cuando me preguntaron qué opinás de Los Anillos del Poder, que te digo es una basura, bueno, obviamente nadie va a querer contratarnos para nada directamente. Es que ese es el tema, o sea, yo entiendo en el caso del Botellas, pero aparte lo sigo desde que salió, hasta que empecé a ver que se abría del grupo del sótano. A mí me atraía mucho esos directos con el sótano. Cuando vi que se abrió y empecé a ver que el tipo cambiaba y cambiaba cosas que ya había dicho antes, lo dejé seguir porque dije, bueno, este va para otro lado. Que de hecho, del punto de vista de números, le funcionó. O sea, él sacrificó ponerle 20.000 suscriptores para ganar 70.000. Le Bueno, funcionó. no solo 70, ahora creo que se No, alejó. en ese momento, ¿no? Como pasó con Feed, éramos 15.000 anormales que estábamos con él y nos sacrificó, pero creció a 40 yo qué sé, en 4 o 5 meses. Cambió inclusive el tono, si vos no sé si existen todavía los primeros videos de Feed, eran otra cosa. De hecho, era de los Sí. pocos que era, ¿cómo que se llama? Fanático de los monstruos tipo Godzilla. Y después se olvidó porque, claro, eso no le daba llegada. Y él siempre fue honesto y dijo que quería vivir de YouTube. No lo veo mal. Me dio lástima, pero no lo veo mal. Si es lo que les va a dar de comer y ellos quieren vivir de internet, bárbaro. Bueno, pero hay mucha gente que consume eso también, que le gusta consumir eso. Sí, claro. Hay nicho, así que todo vale. O Es sea, eso. a ver, yo te digo, por ejemplo, lo del Botellas, ¿no? El Botellas yo también lo seguía, creo que lo seguía, que no tenía ni YouTube, solamente tenía una página en Facebook, ¿no? Se llamaba Javi Olivares, Superman Javi Olivares, una cosa así. Sí. Después abrió su canalcito de YouTube, pero seguía trabajando en la parte de logística y un montón de cosas, y yo lo veía. ¿Pero por qué? ¿Qué me atraía? El tipo tiene un carisma, el tipo tiene un toque, el tipo tiene algo que no todos tienen, o todos, ¿entendés? No todos tienen. Entonces, y encima le iba por el lado de la familia, que se te hacía... O sea, el pibe ese realmente rompía o traspasaba la cuarta pared. Porque te hablaba y te hablaba de tu familia, que estés bien, ¿entendés? Empatizaba con vos. ¿Tá? Además, siempre hacía el mismo contenido, pero la forma de hablar, el carisma, te llevaba a escucharlo. Y está perfecto. En el sótano, a mí el sótano es algo que me gustaba mucho de esto. De hecho, esta idea de acá fue más o menos del sótano, pero con otro aire. Y realmente yo lo escuchaba por Javier, porque, o sea, eran todos como más centrados, más tranquilos, sin inflexiones en la voz, y Javier era el que le ponía la onda. Después, obviamente, amigos de años y de años, yo estuve en el punto en el que se pelearon, ¿está bien? Y lo vi. Y de hecho me comuniqué con gente del sótano y tuve respuesta del sótano. Así como tuve de Javier con el Facebook y todo. ¿Está? Pero, a ver, vos cambiaste a tus amigos de toda la vida por una subversión. ¿Tá? Entonces, ahí Eso me también te dolió, demuestra ¿viste? un montón de cosas. Y yo entiendo que el tipo quiera vivir de internet, pero tranquilamente lo podés hacer de otra forma. O cambiás el contenido, o decís que a partir de ahora necesitas que tener más auspiciantes y eso, si vas a ser más moderado, entonces solamente vas a dar tu opinión, o tal vez no la opinión, la descripción de una serie o de una película. Hay muchas formas, y yo creo que si vos le hablás de forma sincera a la audiencia,
la audiencia te va a saber entender. Porque si yo hoy estoy despotricando sobre lo woke y digo, miren chicos, la verdad no me está entrando plata a mi casa, estoy desesperado, me vino una, ¿cómo se llama? Yo no lo haría, pero te quiero decir, me vino una auspiciante de cines y me dijo que tengo que hablar de ciertas cosas y yo no voy a cambiar mi forma, pero tampoco la voy a decir al aire. Yo creo que tal vez la audiencia te crea. Y si no te cree, bueno, tendrás que hacerte de una nueva audiencia. Pero vos no podés sacarte la estrella del sheriff y después agarrar y decir, ¿entendés? Salir con cualquiera y hacer lo que se te cante el forro del chipote. ¿Tá? No es así. Entonces yo creo que vos hablando con sinceridad, creo que la gente te entiende. Y si no, tendrás que perder audiencia y volver a reconstruirla con otro discurso. ¿Tá? Pero por lo menos sincerate. No sigas como si nada vertiendo otro tipo de cosas, ¿entendés? A mí me pasó otra cosa con el Botellas, que no tiene que ver con las películas. Y por ahí alguien lo va a entender si vive en Latinoamérica. El tema es así. Creo que uno de los primeros éxitos del Botellas fue esto de En un chino hay de todo. Donde agarraba las figuras estas del chino, qué sé yo, y decía, Sí. bueno. Bueno, igual ya había tenido otros éxitos, pero la pegó mucho con el... Pero la pegó mucho con Sí. eso fue realmente un impulso. Con los mierder, Ahora, el contenido mierder. Claro, el tema es el siguiente. Yo viví en España durante 10 años, ¿no? Ahora vivo en Argentina. Nosotros acá en Argentina comprar un Hot Toys o alguna figura decente, y digo en Argentina y no sé cómo será en México, en Perú, en Uruguay, pero es muy difícil, sinceramente, no es tan fácil. Y yo creo que se empezó a exceder un poco cuando empezó a decir, a ver, acá en Argentina las cosas lamentablemente no son como en el primer mundo y acá andamos sin cinturón de seguridad, no es lo mismo. Y un chico, si quiere una figura de Superman, lamentablemente el padre le va a comprar la que puede. Es decir, tampoco vamos a estar pensando si la pintura es tóxica, no es tóxica. Y yo creo que se excedió un poco también en el tema de decir, bueno, ¿cómo un padre le va a comprar esto a un chico? ¿Qué sé yo? Y bueno, así son las cosas. Es decir, no sé si me entienden lo que quiero decir. Sí, sé a dónde vas, sé a dónde vas. Es decir, sé a dónde vas. El tema es que fue bastante despectivo durante muchos videos y, por ejemplo, creo que en México hay una cultura sobre las figuras que no son figuras originales o de marca, que son los bootlegs, que creo que le dicen, que son figuras muy queridas y acá también, son figuras que te compras en el kiosco, no tienen ningún tipo de derecho de autor, no tienen nada y es lo que hay. Vos no le podés privar a tu hijo de comprarle un Superman, un Batman y pensar si la figura tiene plomo o no tiene plomo. Probablemente tenga plomo, pero no es el primer mundo. Sí, igual yo creo que déjame acotarte algo ahí nomás, ¿no? Porque vos cuando vas a comprar algo, también pensás que pasa cierta cuestión de calidad en la que no te van a vender algo tóxico, ¿no? También. Vos no estás pensando siempre en eso. Vos pensás que si salió a la venta, por ahí decís, bueno, está, listo, debe tener. No, pero a lo que voy es que el tipo se reía por la calidad de la pintura. Por eso, estoy apoyando lo que vos decís. Que el padre no está pensando solo en eso. ¿Qué hago? ¿Ahorro para un Hot Toys y si no tengo ningún juguete para mi hijo? Es decir, creo que no entendió que hay distintas realidades. Él vio únicamente la realidad de España, que es que obviamente te podés comprar juguetes de buena calidad, qué sé yo. Las cosas tienen el sello de la Unión Europea y hay unos controles de calidad que acá no hay, sinceramente. Y a mí no me gustó. Se excedió con eso. Es decir, hubo un momento que lo hacía bien y hubo un momento que se empezó a exceder diciendo, aparecía con un traje como de fumigación, diciendo esto no lo puedo agarrar ni con la mano, con guantes, barbijo, y decía, viste, bueno, pará un poquito, escúchame, te está viendo todo el mundo. Estos son los juguetes que nosotros jugamos toda la vida con estos juguetes. Tampoco es que nos vamos a morir ni son tóxicos. Y si son así, si es eso así, bueno, es lo que hay acá. No me gustó eso, pero bueno, qué sé yo. Acá Shintoki me pregunta por qué dejaste España. Y me lo dejé España porque estaba en pareja con una chica que falleció y me vine acá con mi familia, qué sé yo, y ya me quedé acá.
Estaba en Valencia viviendo. Viví durante 10 años en Valencia. Acá en Sudamérica no hay posibilidad de comprar juguetes al estilo Hot Toys. Y si las hay, bueno, te podés comprar uno o dos, pero no podés coleccionar mucho. Sinceramente es lo que hay. Claro, Está muy complicada la cosa. aparte de limitación de gasto también en Latinoamérica. Uruguay creo que son $200. Bueno, Para acá, cada, yo qué sé, 3 meses creo que era. Hasta eso te dejan gastar. Bueno, acá claro. sí, acá es Bueno, todos acá los es meses. imposible, Acá un es Hot Toy todos los acá es meses. imposible. Y ojo, tampoco estoy No. en contra de que muestre Hot Toys ni nada, pero me pareció un poquito excesivo que diga estos juguetes que le mandaban de México son una porquería, qué sé yo, esto es tóxico, y que lo agarrara con un guante, porque decís, bueno, son los juguetes con los que jugamos todos en nuestra infancia. Es lo que hay, y es lo que un padre le puede comprar a un chico. Tampoco le puedes decir a tu chico, no estoy muy seguro de que esto cumpla con los requisitos de sanidad y no te lo voy a dar. Y bueno, acá estamos jugados. En Latinoamérica es como digo, no existen todas las normas que se cumplen en el primer mundo, y es lo que hay. Es que no, viste que acá, ahora, por ejemplo, en Uruguay empezó a aparecer más el tema de lo que es el manga, el anime, algo de juguetes de coleccionismo, pero mucho hecho en impresora 3D. Y acá De lo que Hot hay es Toys. Farland, no, acá no puedes Sí. comprar nada. Vale en un huevo. Yo Ay, quería comprarme boludo, un Batman hace poco. hablemos como es debido. En la infancia nuestra, boludo, jugábamos en el barro podrido, nos tirábamos En el Averno estoy. y nunca en la puta vida nos agarramos una peste, ni nada por el estilo. Ahora, los pibes de ahora y las madres de ahora te limpian el piso con el antibacterial ese en aerosol y te barren todo el piso porque está. O la nena no puede tocar el piso ni arrastrarse porque está sucio y la mugre. ¿Entendés? O sea, estamos criando, y no estoy hablando acá, salgo de la batalla cultural, pero estamos criando en serio generaciones de cristal. Y no estoy hablando de la parte esta de los woke y eso. Hablando posta, ¿entendés? Antes jugábamos en el barro, a la figurita. Terminábamos de girar la figurita con la mano que le habían tocado todos nuestros compañeritos de primer grado. Y nos chupábamos la mano para que se pegue la figurita, boludo. Vamos. Y ahí generábamos, o sea, seguramente nos comíamos 50.000 bichos que nos generaban 50.000 resistencia a los bichos de antes. Ahora, cualquier bichito de ahora te lo metés, pum, te fuiste te fuiste a lo más profundo, 6 metros bajo tierra. Basta, vieja. Y Basta. bueno, sí. O sea, obviamente, si lo comparamos con 100 años atrás, los tipos tenían la calidad de vida de 50 años. Nosotros ahora vivimos hasta los 80, ponele. Obviamente, pero bueno, tampoco te vas a morir o te vas a llevar un bicho porque, no sé, porque estés jugando el valero y chupes el valero, boludo. No sé, Adman, no sé, vos que sos más enfermero, boludo, pero bueno, o sea, entiendo que antes habían más bichos y más cosas, pero bueno, nosotros jugábamos en el barro, nos Hay metíamos bichos, en el agua hay cada podrida. bicho ahora también. Sí, en el agua podrida y no nos moríamos, boludo. Lo que pasa es que viste que el dicho del Guta es todo bicho que caminaba para el asador. A mí me Entonces, decían radiador, boludo. No, contra la pared. A mí me decían radiador, se me pegaban todos los bichos, boludo. sí, Betty dice, todos comimos algún bicho alguna vez, a las 5 a.m. en un boliche. No es lo todos mismo. somos Guta, va a ser el nuevo hashtag. Bueno, chicos, yo no sé, ¿lo cortamos? Porque gente por ahí mañana tiene que dormir, Alma tiene que trabajar. Nos hemos divertido, nos hemos puesto serios, hemos llorado, nos hemos abrazado, hemos hecho salseo. O salvo que ustedes quieran seguir. Vos, usted, Pato, Alma. Pero a mí me parece Yo que no es- tengo problema en seguir un poco. No Yo no tengo tengo problema en problema. seguir. Yo no tengo problema, no sé la gente si nos acompaña. Hay 54 usuarios, que es más o menos lo que mantuvimos. Si querés hablamos un poco más. Preguntale a la gente, mandale un. Y la gente que encuesta. va a decir. La gente sí, sola. boludo. La otra vez íbamos Están 7 horas, locos, 7 horas y media, 50 preguntamos locos. y nos dijeron que sí, todos, boludo. O sea, yo la tuve que Vos cortar realmente ponés, porque no me daba bueno, más la pero garganta. ponelo que sea votación soberana, Gutadriel. Porque Y ahora si- es Gutadriel. Y si no les dejo el canal, boludo, y hagan lo que quieran. No sé si tenés canal cuando cortes esto, ¿eh? No, olvídate, boludo. Olvídate. Shintoki piensa que estás enojado con él. ¿Con quién? ¿Con Hintoki? A Hintoki lo amo, boludo. A Hintoki Secreto lo de la adoro, montaña. boludo. Hintoki cuando yo Gutatoki. no tenía nadie en Twitch,
para jugar que hablaba solo 4 horas como un pelotudo en Cthulhu, que leía con voz de ¿cómo se llama? De investigador privado fracasado. El único que llegaba a hablarme y a meterse era Hintoki, man. Con Hintoki hemos sangrado, hemos llegado a los límites de la locura de Cthulhu. ¿Cómo no lo voy a querer, boludo? Por más que se haya suscrito hace 53 minutos a mi canal. ¿Entendés? No, a Hintoki le perdono todas, boludo. Perdón, a Hintoki le perdono todas. Hintoki me acompañó siempre. Cada vez que yo subía a YouTube, a Twitch, el chabón me decía, uy, boludo, tengo que estudiar, pero bueno, de última sigo estudiando y te dejo así al costadito como para hacerte compañía. Acá Diego pregunta si Argentina recuperará las Malvinas. Y está difícil el tema, yo creo que no. Por lo menos... Yo creo que la reina vaya a dar una mano de arriba. Está complicado. Sí, la misma reina, pero, la misma reina que ayudó. Están tirando por temas muy serios. Si quieren que hablemos en serio, les digo que está muy difícil que Argentina recupere las Malvinas porque en las Malvinas viven los kelpers, que son gente que está muy arraigada y que obviamente es británica y que no quiere saber absolutamente nada de nosotros. Entonces tendríamos que sacar a los kelpers. Es muy complejo el tema, por ahí estoy hablando sin saber, pero básicamente el tema es que hay gente viviendo y esa gente nació ahí. Entonces tendría que el gobierno inglés sacar a esa gente, desarraigarla de donde viven, y es un tema de, bueno, obviamente de diplomacia y todo, no obviamente por la guerra, no, es imposible hacer nuevamente lo que intentamos hacer en un momento, pero está difícil. Lo que pasa es que Alberto no ayuda, ¿no? Porque Alberto amigo de Rusia. La decisión es fácil. No, Alberto, Inglaterra. Alberto, no, está complicado el tema. Hablen de la muerte de la reina, dicen. ¿Qué mejor, pero es menos malo? ¿Qué vamos a decir de la muerte de la reina? Una señora que ya había vivido de más, me parece. No sé qué quieren que digamos de eso. El Carlos estaba revisando el reloj y diciendo, vos, vieja, ya hace siglos tenía que haberte muerto. Hablen de Carlos como rey de Inglaterra. ¿Qué quieren que les diga? Probablemente no tenga la misma... obviamente era muy carismática la reina. No creo que lo quieran a Carlos como querían a la reina. Carlos la verdad es que es un personaje bastante deseable en Inglaterra. Por ahí la muerte de la reina ayuda a que se termine la monarquía. O por lo menos que pierda poder la monarquía. Están preguntando cosas muy serias. Carlos como rey, o sea, eso seguro. Ay, Dios mío. Carlos será un buen rey de Inglaterra. Y el rey lo que pasa que, igual que en España, no cumple ninguna función. Es únicamente una función... es el adorno, básicamente. El parlamento es el que decide. Es como un representante del pueblo, pero como el ombudsman. Cuidado que viene la horda de preguntas serias. Ahora sí, Cuidado, She-Hulk, puta, para vos, que la viste. ¿Te gustó o no te gustó? No, fui el único que habló de She-Hulk. Fui el único que se comprometió con ese tema, boludo. No dijiste nada. Ustedes estaban recontramamados. Sacamos 5 veces el tema de She-Hulk. Ninguno habló. Estoy tomando el cuarto mate, vos. Y fui el único que habló de She-Hulk. El único. Y acá la gente no me deja mentir. No dijiste nada de She-Hulk. Todo dije. No dijiste nada de Todo dije. ¿Vieron algo esta semana de lo que no hablamos? ¿Vieron alguna cosa que les haya gustado que no tenga que ver con lo que hablamos? Supernatural. Supernatural, que debo decir con Supernatural. Para los que dicen que soy odiador o que puedo hacer esto, Supernatural en la temporada 10 un poquito, en la 11 un poquito más y en la 12 se puso bastante woke. Pero un woke que vos decís, a ver, no puedo quejarme sobre ese woke. O sea, no me gusta, me hace ruido. Pero no me puedo quejar porque es una historia que empieza desde cero, que la inventaron desde cero, y además es un woke que no es así como tan insidioso. ¿Entendés? Vos no podés hablar de que, me cambiaron un cambio de raza porque está... ¿Entendés? Pero sí se nota que cuando revivieron a la madre... Cuidado, no listo, Daniel Serrano. Daniel, listo, no hablo nada, listo. Pero bueno, sí me parece que se está poniendo un poquito woke, ¿no? Pero no puedo decir nada.
No puedo decir nada, lamentablemente, porque, ya te digo, lo inventaron desde cero y pueden hacer lo que se les cante el forro. Y me parece perfecto. Sí, pero hay un amigo acá, Daniel Serrano, que la está viendo. ¿Y por qué se la voy a cagar si está buena? Dentro de toda la porquería que hay, es algo que vos te divertís. Y tiene historias nuevas, interesantes. Yo estoy Así que viendo no. dos cosas nuevas. Bueno, Sí. estoy viendo Primal, que no sé si alguien la ve Primal, que está buenísima, Sí, está por la está segunda buena. temporada, está espectacular. Y ahora empecé a ver una que se llama El Paciente. No sé si la vieron con el actor este de The Office. No, yo no. Bueno, está buenísima. Duran 20 minutos, es un psiquiatra que es secuestrado por su paciente. Y lo tiene secuestrado. Y va por el tercer capítulo. No quiero dar spoiler, pero está muy buena. Está muy buena. Bueno, y yo estoy mostrando ahí, compartilo, Guta, si podés, A ver. una de las mejores películas del año, que se llama Thanksgiving. Sí, ya me imagino, boludo. ¿En serio? Sí, ¿Pero por qué sí. no crees en Porque me has mentido tantas veces, boludo, que ya. Y más cuando pones ese Oh. tonito de. ¿En serio, vos? Ya está. Claro. Me estás cogiendo de La dorapa. vimos en Discord. Sí, O bueno. sea, Cuando vos me es pones una ese obra de arte. cosito. Me pones ese cosito Mirá esto, de. está disfrazado del padre de la prota. Un pavo disfrazado del padre ¿Qué es de la eso? prota que logra convencerla que es el padre. Mirá esto, más épico que esto. Un No, tipo pero vestido ¿qué? de pavo hablando con un pavo. El día de Acción de Gracia. ¿Dónde vas a ver esto? Bueno, Ningún lado. ¿quieren ver algo bizarro? Vos que te gusta llevar todas esas películas bizarronas, feas. Mírense El Sí. Condón Asesino. Sí. Es alemana. Es una película de 1996. O 1990, no me acuerdo bien. Bueno, esto no puedo mostrar mucho porque ahí Cuidado, está. Sí, Te puede porque aparecer tiene cualquier cosa. Vamos a cambiarlo. Pero mira, vos imagínate un pavo con motosierra. ¿Dónde vas a ver eso? En ningún lado. En ningún lado. Solo acá. Sí, bueno, yo para En mí. el Averno. Para mí es más grosso. Es más, ese pavo que estás viendo ahí con el pico, ¿sabés a quién me hace acordar? Sí. Me hace acordar ¿A me hace acordar al, ¿cómo se llama esta? De Stargate, no, la del otra del espacio. Que es muy parecida, me dejes a Buck Roger. Que la otra vez decía yo el nombre de la serie. Que hay un chabón que parece un león, que aparece un león, que hay otra mina que está pelada, que es azul, que lee la mente. Que es del espacio, ni idea. boludo. Sí. Farscape. Hay un Farscape. capítulo donde aparecen unos pavos que son iguales a esos. Y es muy parecida también a una que no me acuerdo si era el diamante. No, ¿cómo se llama? Que también es como con maquetas. Que está en Netflix. Hicieron como una especie de remake en Netflix. El diamante, no. Ay, boludo. Ay, verga. Anda, No, boludo, eso si no. vos conocés todas esas cosas, boludo, que también es parecida como a Willow, pero que hay unos pajarracos, que con un cristal no sé cuánto. El cristal oscuro. Dark Crystal. Bueno, que Que tiene está hecho también, con es Muppets. parecido al bichito. Bueno, esta ponele roedores, también te la recomiendo, Gusta, te va a encantar. Que está muy buena. Esto que ves acá, en un momento este roedor gigante termina manejando un auto. No vas a ver nada más épico. Sí, boludo, el condón asesino. El condón asesino no tiene No. parangón, boludo. El condón asesino no tiene parangón. ¿Cómo O sea, que tiene ver un parangón? condón Tiene con dientes que te quiere comer la cosita en la bañadera, no tiene precio, boludo. No sé. Es Acá más, nos muy- dicen. Para que me acaba de llegar un Dale. chat, vos. Dale. Me acaba de llegar una información del infiltrado de justamente Cuidado, lo que vos eh. estás hablando. No seas malo, sí. La dentada. Antes tiene una cosa que empieza con V. Sí, esta la vi. A ver quién fue que me la mandó.
La va atentada. No sé si sí la vi. La vi. Es gore, no es no por, es razón. La vagina dentada, en realidad se puede decir. La vagina dentada es una película que. Puf. Terror, es clásica de terror de cine B. No es subidita de tono ni nada. Bueno, Tal ustedes, cual, ustedes saben que yo estoy Rubén. buscando imágenes del. Bueno, Ah, una pero película que estaba yo les tomando. puedo recomendar. Mirá qué vieja que es, ¿no? Pero qué buena que está. Me acuerdo que yo siempre iba al videoclub a buscar las películas para el fin de semana y siempre veía una película que la agarraba y digo, esta película me la llevo. Y después decía, no, parece que es media B, media pedorra. No sé, me daba sensación de que no iba a estar buena, ¿no? Hasta que un día, creo que ya me había visto todo el videoclub, nos habíamos juntado con un montón de amigos y amigas y alquilamos, ¿no? Y me la llevé y la vi. Debe ser una de las mejores películas que vi en su momento. Después sacaron la 2 y como toda 2 no está tan buena, ¿no? Pero si pueden vean el quinto, no, el quinto elemento no, el... Ay, ahora se me fue el nombre. Bueno, seguila. Sigan hablando que yo la busco en 2 minutos. Que es con William Dafoe y con el chabón que hace del que tiene la ballesta en The Walking Dead. Tremenda la película, tremenda. Si la ven, mírenla porque no se van a arrepentir. Son de dos hermanos, tipo estos que toman irlandeses. Sí. Qué bueno Borracho. que pará, ya William Dafoe, a ver si encuentro, sigan hablando. William Dafoe. Yo esta semana enganché una que me encantó y me sorprendió, que es El sastre de la mafia. No sé si la vieron. El sastre de la mafia. Es nueva, ¿La viste? es bastante nueva. Es bastante nueva y está buenísima. Está buenísima. Es de un tipo que es un sastre, tiene una tienda de sastre, el tipo confecciona trajes, viste, qué sé yo, es un inglés que llega a Estados Unidos, confecciona trajes, y de golpe la mafia empieza a utilizar su local para dejar guita y para hacerle algunos tratos. Y una noche llega el hijo del capo mafia, herido, y el tipo lo tiene que ayudar y se arma ahí una situación terrible, qué sé yo. Y bueno, no puedo dar spoiler, pero está buenísima. Te mantiene agarrado ahí, que no puedes ir al baño. Está muy buena, está muy buena. Pará, la tengo que encontrar porque esta película está buena. Está bien, por ahí la ves ahora y está como desfasada por los efectos, los colores y todo. Pero qué buena película, boludo. Que estaba el Duque. El Duque, peleaban contra el Duque. Y William Dafoe hace en un momento una escena de un trabuco espectacular, boludo. Verlo a William Dafoe vestido como de prostituta y así toda excitada, no tiene precio, boludo. Vos decís, hijo de puta, el que se come esto William se merece la Dafoe muerte. Pero William Dafoe siempre quiere travestirse en todas las películas. Yo no sé qué le pasa a William Dafoe ahora de viejo. Pero en esta no era tan viejo. No lo puedo encontrar, boludo. Para mí tengo como que es el quinto algo. El quinto infierno, creo que es. Tenés Asperger, Gusta. No tengo. Tanto She-Hulk y mirá cómo quedaste. Pero yo lo tengo re claro, boludo, que los nombres se me van. Tengo una memoria para todo lo vivido que no me acuerdo, no me olvido nada de lo vivido, hasta con detalles vividos. Sí. Pero los nombres. Mientras buscas eso. Quinto infierno. No, perdón. Mientras buscas eso, les comento. Estoy haciendo el video de Hellraiser que sale ahora dentro de unos días. Sí. Y bueno, vamos a ver qué pasa. No hay casi información. No. Pinhead supuestamente es un transexual. Que dicen que es bastante parecido a como está escrito, ¿no? Es un reboot, no es una remake. Sería un reboot. Pero, qué sé yo, es un libro nuevo. Supuestamente sería más fiel al original. Y yo leí el libro y está bueno el libro. Es mucho más siniestro y que lo que muestra la película. Pero, bueno, vamos a ver qué pasa. Qué sé yo, esto sale en Hulu. Y para España en Disney Plus.
Vamos a ver qué pasa. Yo ahí subí el tráiler y estoy viendo cómo van a ser. Pero bueno, sería. Las últimas películas de Hellraiser son una porquería todas. La, Sí. peli- Así que la bueno, película se llama El Quinto Infierno y en inglés se llama The Bancroft Saint. ¿Y de Sí, qué te lo trata? mandaron acá, pero no le diste bola, Gusta. Y pero estoy Acá te lo están buscando, boludo, poniendo, no te puedo digo, buscar y mirar lo que mirá pone que en te el digo, directo. Black Blazer fue el que lo anotó, mirá, acá está. Te Bueno. puso de Bandok Saints Guta, te puso acá. Perfecto, bueno, yo la estaba Guta buscando. ¿Qué te pareció la película? Tremenda, boludo, ¿no? ¿Por qué no lo veo en el chat? No lo veo. Porque, no sé. No Acá nos la mirás, gente- Guta, dice No nos Nilma. mirás, Guta. Estás No, desconectado porque del estaba chat. buscando en Guta, está Google. desconectado, Estaba buscando en no, Google, boludo. Guta. ¿Qué pasa, Guta? Contanos. Me tienen Guta, podrido los dos, ¿Qué boludo. pasó? Me tienen podrido los dos. Guta, ¿Por qué, Guta, el Diego? chiste sabe cortar y la gente dijo, ¿qué pasa con Guta? Lo queremos a Guta. Ah, recién me está Cantaste apareciendo. Tenemos ahí en el top. Recién me Así que, cayeron como Guta, 4.000 cosos, 4.000 mensajes, boludo. Ahí está el de Estamos en coso. tu casa. Estamos en tu casa. Bueno, mi Bueno, casa. a ver, Guta. Ya. 500, y subiste de ¿Tiraste, suscriptores. largaste Escuchame. la estadística esta, la encuesta, o no la largaste? No largaste ¿Qué nada. encuesta? Boludo, Estamos en tu casa. escúchame, A ver si- ¿no te das cuenta de lo que te estoy diciendo, boludo? Que quiero escribir en Google William Dafoe y estuve 14 minutos, boludo, con cada letra hasta que salía. A la Pero pelota. eso te pasa por tomar, Guta. No, boludo, me pasa porque no sé qué le pasa a internet, no sé qué le pasa, o a mi computadora que le sobra la merca, pero están todos los números en rojo, boludo. Tanto el algoritmo está loco ya. Yo la verdad que no sé qué están viendo ustedes, porque acá en teoría, Está pensando, ¿cómo posiciono este directo? no, boludo, Ay, ay, ay. hay algo mal en mi transmisión. Yo no sé qué estarán viendo, yo no sé si ven esto fluido, no lo ven fluido, pero la verdad, boludo, que según los números tienen que estar viendo un JPG tienen que estar viendo, boludo. Ya Una subiste foto. de lo ve, suscriptores, yo- ¿eh? Ya subiste yo de lo veo, ¿no? suscriptores, ¿eh? ¿Qué subí, Ya boludo? subiste, Estoy tenés igual como que antes. 4.500 suscriptores te Sí. acá, mirá, Guta. Lo que pasa es que tu vecino se debe haber conectado y bueno, es el dueño del Ah, internet. te están cagando, Guta. ¿Qué querés que Sí, te no diga? sé, yo la verdad Están que cagando, me a siento ver. bastante, a veces me desmotivo bastante, ¿no? Porque veo por ahí algún No youtuber te que desmotives. sube videos así, recortes de DVD, boludo, pero ni siquiera editados. Te suben el DVD entero y suben de a 1000 suscriptores por día. Yo me Guta. gasto Y ahora le con los toca al otro. videitos, Ahora le toca. me gasto haciendo esto, Ahora le me toca. corto el pelito, me afeito, busco buenos fondos, busco buenas cosas y no subo Se nunca en su vida, depila. boludo. Sé todo. Guta, Ahora le por- toca al por otro. La gente. ¿Eh? Ahora le toca al otro. Ahora le toca al otro. Ahora le toca al otro. No, boludo, pero Y yo hablo, claro. yo hablo con la gente. Yo hablo con la gente, boludo. Y hablo con la gente y le cuento lo que me pasa. Estamos en otro nivel, Guta. Nos van a Nosotros somos los matar. que juntamos de a Vamos a dos ser los por más día, odiados. Guta. O sea, nosotros juntamos de a 2 por día, olvídate. Hijos de puta, Mirá. ustedes cosechan de a 300 por día, man. No, boludo. Yo no. nada que ver, y Mirá, eso se Pato, ve en la Pato, net. el otro día en el primer directo en tu casa me hiciste sentir mal durante 40 minutos diciendo que habías perdido 300 seguidores por una cosa que dije y después me dijiste, no, mentira, los 2 días tenías 300 más. Un culiado. Eran No. 400, lo que Che, pasa. acá no te quise- acá Sanguinex nos dice que tiene un canal de gaming, así que gente, suscríbanse. Sanguinex. Suscríbanse, loco. ¿Dónde estamos, Sanguinex? Para que estoy yo más perdido, estoy en el multiverso de la locura. Estamos viendo a ver si hacemos un gaming contra algún otro canal. Contra algún otro. el Y con Averno Guta, contra- que es tremendo combatiente, imagínate, ¿no? A Guta lo mandamos al frente y nosotros nos quedamos atrás esperando. Guta, Guta matalo. Guta moderado. Guta Y moderado. Boludo, soy muy bueno. Nosotros somos los moderados. Soy muy bueno jugando al paintball. ¿Eh? Y bueno, podemos organizar contra Arcadia y. Uy, ¿sabés cómo? Ahí directamente no tiro con el arma a balitas, boludo. Me compro los tachos de 20 litros de pintura y se los revoleo. No, con plomo, le va a tirar. No, con plomo no. Y el instructor diciendo, no, es con las balas, boludo.
No, acá ¿Qué queremos a estás todos. Acá haciendo? queremos a todos. No, mentira. No. No nos va a querer nadie. Vamos a hacer. No, es un desastre. No, Bueno, no. chicos, Kai. yo me caigo a Pero pedazos. Kai, ¿por qué Sí, nunca me dijiste No, del canal? escúchenme, No, yo les dejo el Bueno, canal, bueno, dale. sigan hablando No, tranquilos. No Se va el seas dueño. así, Pará, se va el puta. dueño del canal. ¿Cómo nos vamos a quedar en tu casa si te vas a dormir? Pero No, boludo, olvidate, mirá, olvidate, en mi no. época, eso era recopado. Vos hacías una fiesta, te querías ir a dormir, le dejabas a tus amigos en la casa. Bueno, le estoy dejando, mirá cómo confío en ustedes que le estoy dejando mi casa. No, olvídate, No, olvídate. No, así no no es. sé, Así no es. No, no. no, Guta. Boludo, No, estoy no, levantado, sí. aunque No no pasa lo nada, crea. estuvimos Déjame, el tiempo, si te vas. déjame que le cuente a la audiencia, rapidito. El Averno es de A3, No, aparte. pará, les cuento rapidito. Es cierto. Hoy- y vos vas en el medio. Hoy me así que levanto, hacelo. me despierto como a las 3:30 de la mañana porque tenía muchísimas cosas en la cabeza con el tema del directo, ¿no? Tenía ideas que me venían, entonces dormía así sin dormirme, dormía y hacía fuerza como para seguir durmiendo. Y me seguían las ideas en el directo, ideas. Y me desvelé. Entonces digo, me levanto y empiezo a organizar las cosas del directo. Empiezo a hacer los videitos, estas cositas. Bueno, llegó un momento que más o menos como a las 3 de la tarde lo termino y me junto con Alma y los llamo a los 3 y le digo, che, boludo, ¿vieron que salió el capítulo del Señor de los Anillos? Un día antes. Sí, bueno, vamos, juntamos, nos vamos a verlo. Bueno, de pronto cuando estoy preparando todo para verlo, me desaparece todo lo que había hecho en OBS, todos los videos, todo, se me borra todo y no sabía por qué. Y encima Alma, que estaba con con este que tiene menos concentración que un pollo, le decía, boludo, me pasa esto, y se cagaba de risa, estaba como falopeado antes de tiempo. Y se iba a hacer mate, se iba para allá, no me daba ni bola. Más nervioso me ponía. De pronto cuando empiezo a armar todo, más o menos se me rompe un caño de atrás. Ay, la mierda, empiezo a hacerle masilla como para pegarlo, y faltaban 40 minutos para el directo y no tenía nada armado. Así que estaba represionado, estos dos que se ponían a joder y no me daban ni bola, más me presionaba. Le decía, boludo, por favor, 5 minutos de seriedad, les digo, boludo, ayúdenme a terminar esto. Y seguían hablando pelotucosas, ¿entendés? Hasta que salió el directo. El directo no tiene ni título, el directo no tiene ni ¿cómo se llama? Ni estas cositas que se ponen para que te busquen. Y le decía, boludo, aunque sea ayúdenme con las etiquetas. Y seguían hablando boludez. Yo le digo, boludo, ya son 5:15, no largamos el directo. Y seguían boludeando. Yo no sé qué les pasaba, boludo. Pero bueno, toda esa presión me está cayendo ahora. ¿Entendés? Entonces me agarró así como que me está cayendo todo. Yo se los cuento porque realmente quiero que mi audiencia sepa lo que está pasando en mi corazoncito. No es que me estoy haciendo la víctima. Y ahora me agarró el sueño. No es que me agarró el sueño, me agarró como que me está cayendo todo. Toda la verdad del día. Bueno, Te están haciendo todo, pero acordate que casi te desgarrás viendo She-Hulk. Tenés que desgarrarte acá en vivo, si no, Pero me desgarré en vivo, para hablarles de She-Hulk. Y ustedes no me dejaron hablar de She-Hulk. hablar de She-Hulk. No, boludo. Hace horas te estoy preguntando y vos nada. Mirá, cayó RM. Aparte, RM, ¿qué tarde caíste? RM, ¿qué tarde caíste? ¿O sabés que hoy en la mitad del directo digo, qué raro que no está RM preguntándome esas preguntas puntiagudas que me manda? Bueno, chicos, nada. Estoy buscando el canal de Sanguinex, no lo encuentro. Apagaste sí con un encuentro chiste en un momento y no. O sea, el Averno aparece si busco Sanguinex. No sé por qué, Guta, pero bueno, está. Te estás colgando de Sanguinex, o sea, de Kite. Kite, poneme ahí el link, que estoy choto del todo, ya la edad me está atacando mal. Así me suscribo, que no sabía que tenías el canal. Ponémelo ahí que antes de que Guta lo borre, yo agarro y salto para ahí. Hola, Guta. Hagan spam de porno, hagan pornos en mi canal. Pará con las palabras que te van a mandar. Pará. No me robes el bote, El bote está en mi canal. El bot se va a venir para acordate.
No se va a venir para este. No se va a venir para este. Tiene una fijación conmigo, no sé, yo me traigo todo lo malo. Todo lo malo viene así. Gracias, Es Destructor. como un imán No lo digo por ustedes, lo digo por todo lo demás que pasa, ¿no? Vamos a salir en directo y pasan 400 cosas. Mirá, Archivos Wayne. Archivos Wayne. Apareció. ¡Archivos Wayne! ¡Archivos Wayne! Archivos Wayne. Hace 5 horas que estoy esperando que me llegue la y vos querés cortar. de tu canal. Íbamos a cortar en 2 minutos. Y querías cortar. Y nos íbamos a... Archivos Wayne, es un honor para nosotros. Perdón, voy a tomar la representación. Ay, estoy emocionado. Sí. Me corre carne de gallina. Archivos Wayne es el mejor canal de internet. Yo lo único que te voy a decir, Archivos Wayne. Ay, no, me estoy mojando, mira. Archivos Wayne, yo te voy a decir tanto esto, tanto aquello, y el único que se dio cuenta que estabas fui yo. Así que dejadlo esto sanguango y venite para mi canal. No le des bola a este pato. No, Archivos Wayne, te nombramos, te has perdido joyas. Acá está, se le soltó la cadena al hijo de Buta, defenestró a varios youtubers de los que salen en tu canal. Si buscas bien, yo no voy a decir los nombres, pero te puedo asegurar que tenés material acá. Y si hace falta que pongamos la cara para salir en tu canal, vamos a poner la cara. Sos el mejor canal de YouTube, te admiramos y es un honor para nosotros que estés acá. Yo te voy a decir, hasta en un momento se le hacía tanto agua a la cola al Pato Lancaster diciendo tu nombre, que en un momento tuve la teoría hace un par de días de que era su canal secundario. Yo digo, boludo, decime la posta, ¿tu canal secundario no es Archivos Wayne? Y me quedé con esa teoría. Guta, ¿te ¿Qué? puedo hacer una pregunta? Decime. Ahora que está Archivos Wayne, Sí. decime una cosa. La primera vez que hablamos por teléfono que no nos conocíamos, ¿cuál te dije que era mi único deseo? Vos hablamos un montón de las cosas que queríamos y todo. ¿Cuál te dije que fue mi único deseo? Aparecer en Archivos Wayne. Dice... Ay, qué bien. Yo ya estaba, puedo morir tranquilo. Hoy me muero tranquilo. ¿Te gusta? Sos el equipo de la suerte. ¿Viste, No, boludo? no, Es más, consagrado ya. te voy a decir una cosa. Es más, acá tengo un muñequito que dice Archivos Wayne. Lo froté 4 o 5 veces, lo llamé, miré al espejo y dije Archivos Wayne, Archivos Wayne, Archivos Wayne y apareció. Todo por vos, Patito. Genio. Todo por vos. Los finales de Archivos Wayne son bárbaros. Al final del otro día del Joker pegando la... No, es espectacular, espectacular. Hoy hablamos como 20 veces de Archivos Wayne. Impresionante. Ya no sé qué decir, parezco un pelotudo, pero... Qué grande Archivos Wayne. Es lo mejor que hay. Che, igual, por favor, sacarnos, por favor, en algún momento. Vamos a dar la cara. Asustamos un poquito, pero damos la cara. Boludo. Esto solo pasa en el canal de Buta. ¿Qué quieres que te diga? Esto solo pasa en el canal de Buta. Boludo, en un momento dijimos tantas sanguangadas que pensamos que vos ya estabas editando los videos, Archivo. Y recién ahora nos venís a decir que recién agarrás el directo cuando estuve a un segundo de cerrar el directo. A un segundo. Mirá si cerraba el directo y te perdías esto, Pato. ¿Con qué te tocabas esta noche? Pero sos vos el que querés cerrar el directo. ¿Qué te pasa? Y bueno, por eso estoy diciendo. Me acuesto entre las 3 y las 4. Estuve a punto de cerrar el directo, boludo. Mirá, ¿con qué te tocabas esta noche, Pato? Si lo cerraba. No, Pato ya se fue al baño. Pato ya se fue al baño con un screenshot del Archivos Wayne. Mirá, ¿lo escuchás allá en el fondo? Le sacó un screenshot a algo que dijo grande Patito y se fue al baño a toquetearse. Sabelo. No, ya estoy acá. Qué grande, por Dios, bueno. Ay, ya estoy... No, y estábamos bien, estábamos hablando de cosas serias, ya no... Bueno, boludo, pero te perdiste tantas camisas, Archivos Wayne. Te perdiste. Bueno, vos querías salir y dejarnos el canal andá, si quieres dejarnos todo. Te perdiste palabras como estoy, ahora la saco a mano cruzada. Palabras como la vimos todo en 4 patas. Cada frase te perdiste. Cada frase. Es más, Archivo Wayne, en un momento estuve a punto de decir si no querías venir ser el cuarto que nos falta en el Averno,
pero después dijimos, el flaco es de hacer videos sin No, hablar. es impresentable, Así que no sé si güey, quiere es perder ese tipo impresentable. de misterio. Estamos en el horno. Estamos en el horno. Es más, podés ver el directo en lo del pato y ahí te vas a dar cuenta. Bueno, Estamos si más mirás el haciendo- directo vas a ver que hay. Sí, 8 veces te mencionamos. Es más, me preguntan a mí si yo soy Archivos Wayne y digo que detrás de Archivos Wayne, me encantaría ser Archivos Wayne, pero detrás de Archivos Wayne hay una persona que necesita reconocimiento y que no soy yo. Así que estamos. ¿Es cierto? Así que no. Sí, a mí no, me no, parece, no, a qué mí me grave. parece, mirá que yo recién estaba, ahora voy a hablar en serio en favor de Archivos Wayne, que yo se lo comenté una vez en un video. Yo me quejo y me pongo mal y me desmotivo porque mando videos y mando cosas y no crezco en suscriptores hace mucho, ¿no? Pero Vos te también me parece, desmotivás por todo. pero déjame un poquito, que estoy hablando en serio. Y me parece muy raro lo de Archivos Wayne, ¿no? Porque con el material que tiene, que se debe fumar el 90% del material de mierda de internet. Sabe, además de fumárselo, sabe dónde buscarlo, cuándo buscarlo y eso, ¿no? Y me pregunto por qué tiene tan poco seguidor, loco. Porque la verdad que el material es bueno, es divertido. El chabón tiene horas y horas metidas en una edición de un videíto de 5 minutos. Y Bueno, a acá veces tenés ver el eso. romance de Guta y Alienada en este directo nomás. Ya con eso ¿Por qué? te tiro todo. Porque hay mucha gente que tiene el placer culposo de verlo. Hay muchos seguidores del Botellas y de otros que para mí tienen el placer culposo de verlo y no se suscriben. Eso es lo que yo creo. Ah, Me bueno, ahí parece. está explicando. Dice porque cerró un canal y hizo uno nuevo. Ah, está bien. Eso tiene más lógica. Porque la verdad que no lo podía entender eso. No lo podía entender. Nah, pero sube al toque, vos. Archivos Wayne a secas, Destructor. Y el mío es Pato Lancaster, pero Archivos Wayne a secas es el canal. Es una joya. Ahí te enterás de todo. No hace falta que veas horas y horas de. Es como el impresionante. resumen. Está Es el lo resumen. jugoso. Y para mí el top es Aterciopelada, es un top. Aterciopelada, Anya Taylor-Joy es un top. Ese es buenísimo. Y después hay unos que están buenísimos, sinceramente. Muy buenos, muy buenos. Pará, a ver si. Aterciopelada es espectacular. Aterciopelada es como el. Y acá antes mencionaron a Terciopelada. Aterciopelada es una obra de arte. El Guta. Bueno, chicos, ustedes ahora están recopados. No me voy más, boludo, de acá. La concha de su madre. Ahora no son. Nada más. Boludo, ¿Cómo que no das más? llevamos No, casi no. 7 horas de directo de nuevo, Me chupa boludo. huevo. No, Vos. ahora no. Ahora Escuchame, no. es el Averno y vos ya sabías a lo que te estabas prestando. No, boludo, pero estoy desde las 4 de la mañana, boludo, con esto. No, olvidate. Al pedo. No. Al Voy pedo, a porque decir, se arregló voy a todo decir en la algo, última voy a decir hora. algo para Archivos Wayne, pero Archivos Wayne, tenés mucho material, esto no lo pongas, pero te lo digo a vos. Tengo ganas de comerme una una pizza. Sabelo, No, boludo. pará. Sabelo. Bueno, Tengo ahí Archivos la, Wayne, tengo en un ahí la momento- masa, boludo. Tengo ganas de hacerme una buena pizza. Déjense de hinchar las pelotas. No, Ni dejate Archivos de Wayne joder, pudo poner un accidente en este directo que algunos lo vieron y otros no. El que vio, Shintoki lo vio el accidente. Sí. Acá compartió el hijo de Guta compartió una cosa que no tenía que compartir. Pero, boludo, yo no fui. Yo no compartí nada, El Guta siempre boludo. comparte lo que no tiene. Pero si sos el único que puede compartir. Compartió No, no post. mira, fíjate, Alma tiene ahora la pantalla. En ese momento tenía Alma la pantalla abierta. Alma Pero- en esa pantalla Pero puede. yo no puedo compartir hasta que vos. No, hasta que vos me das el visto bueno, no puedo. Sí, pero yo después de que te doy el visto bueno, Mirá, vos compartís mirá. lo que querés. Te voy a compartir algo, ¿está? Te voy Dale, a compartir algo para que veas. Dale. ¿viste? Y no sale. No sale hasta que bueno, vos pará, metas el yo te visto doy la bueno. Ya lo estoy transmisión y ahora vos compartiendo. compartí otra cosa. Sin cerrar la Cuidado, ventana. ¿Y qué otra cosa querés que comparta? Y boludo, A una ver, vez que pará, yo te pará. doy la habilitación de que vos compartas, No, podés no, compartir todo el no, tiempo. no puedo. Sí, lo Dentro sabés. de la misma ventana. Lo sabés. Dentro de la misma ventana. Lo sabés. Lo sabés. No, no puedo, en serio. Lo sabés. Mirá, ya te voy a compartir. Mirá cómo te muteo. Toma, Te voy a puto. compartir. Toma, puto, te estás muteado. Sabelo. A la miécale. Listo. Chau, Alma. Me cansé. Vení. Habilita el micrófono, Archivos, que sale Alma y entras vos.
Ahí está, ahí te habilité, puto, de nuevo. ¿A quién Ay, habilitaste? boludo. A ¿Viste vos. ¿Viste que estoy compartiendo y no se ve? Y compartí otra ventana. Porque la Pedazo cerraste, porque la cerraste y lo sabés. Vos Claro. pones Pero detener pantalla y listo. Ahora, si vos no detenés la mirá, te pantalla y comparto seguís otra. compartiendo, Te compartís. comparto otra para que, a ver Ay, si archivos por Wayne, alguna boludo, ¿por qué no? casualidad, ¿no? Archivos Wayne, ¿por qué no viniste a mi vida antes que Adma, boludo? ¿Qué tenés? Me tiene la pija ¿Qué al tenés? plato. Sabelo. Es moderado, es el moderado del grupo. Así que Mirá, imagínate. ahora podemos compartir un video de archivos Wayne que no nos va a meter un copyright. No, boludo, dicen que Archivo Wayne es un garca. No lo compartas, boludo. Que dice que te strikea el canal. No. Acá No. Pato Lancaster me Ponme las acaba de manos al mandar fuego. un MP donde dice, no, Archivo Wayne es un garca, te strikea el canal. Así me dijo. No, nada que ver. Podés compartir uno cortito, el de Atorciopelada, podés compartir. ¿Cuál es tu amigo Archivos Wayne? De Uruguay. No Tu tengo mucha enemigo gente de será. Uruguay, creo. Sí, puede ser. Ay, ya estoy. El Guta moderado se fue hace rato. El Guta de. Che, El Archivos Guta Wayne, te hago una pregunta ya que te tenemos acá. Ahora es un honor. Escuchame una cosa, ¿te meten muchos quilombos de copyright? ¿Te tiran muchos videos abajo? Sí, eso está bueno saber. Ah, Valar Morgulis. No lo vimos hoy por acá, Valar Morgulis, creo. No. En- Yo en por el lo otro general lo veo directo- ahí o en Twitch. En el otro directo sí estuvo. No, parece, mirá. Todo humo. Sí, es cierto. Ya lo hice sonso. Bueno, acá tenés joyas, ¿eh? Acá hay el señor Guta pasa no por en un momento, se equivocó, pasa no por, ¿durante cuánto? Durante 30 segundos. 30 Pasa segundos. She-Hulk no por. Sí, así, bien. Bueno, dale, Archivos Wayne, sí, totalmente. Algún día podría salir con la voz distorsionada y tenemos una entrevista con Archivos Wayne, sería acá, esto Sí, seguro. estaría bueno. Sí. Aparte para conocer lo que es el detrás, ¿no? O sea, los problemas que te pueden aparecer cuando abrís un canal. Que eso es lo que nadie sabe en realidad, porque la mayor parte piensa que esto es todo jajaja. Sí, igual, ¿No? igual estaría bueno también que nos cuentes después en algún momento, no acá en el chat, pero que nos cuentes en algún video o en alguna colaboración o algo que quieras hacer con nosotros, que nos cuentes por qué cerraste el otro canal. Y Distorsionada. mirá, yo te diría que tiene que ver, que se encuentran cosas como, por ejemplo, estas que estoy mostrando ahora. Cuidado, hoy mostramos. No, está todo. ¿Viste bravo, que no, Adma, no, viste no, que el Adma, pará, no, megaflip, escúchenme esto porque acabo de desmitificar algo. Adma acaba de compartir una pantalla y yo no lo habilité. ¿Viste que puede? ¿Viste? No, ¿Viste? pero yo no, a ver, yo no ¿Viste puedo que cambiarte, Adma no te puedo no cambiar es, a no lo es que el vos manatí subiste. que dice ser? Deja de echarme ¿Viste la que culpa Adma no es de el manatí eso. que dice ser, boludo? Y ¿Viste? yo te dije que era un psicópata. No, boludo. Yo le voy sacando. Es más, el canal no se llama te más. pasas a ser el psicópata del grupo. El Adma no se llama más Adma. Es un psicópata ese, ¿cómo se llama? ¿Qué decís vos? Yo soy moderado. Boludo, Autista. este es el Eso, segundo. Adma es el segundo canal de Las Pablo Asperger, Arcadia, boludo. Se yo. llama Asperger, Adma es un Arcadia. psicópata Asperger, Adma. Adma Arcadia se llama esto. Sabelo. No, ¿cómo ya ya estamos, se no. Ya me está prendiendo fuego, ¿viste? Ya Hintoki se piensa de que fui yo. No, fue el Guta, así No como lo fui ves. yo, En boludo. ese No estaba momento donde vio su compartiendo. corazón A ver si me entendés. a que la no te- alienada, Mirá, salta casualmente toda esa pantalla. Yo no digo más. Hoy hubo filtraciones de la película de Flash con el Batman. te juro que en un momento pensé, boludo, que posta que el segundo canal de Pato era Wayne y esas imágenes venían de Wayne, boludo. De archivos Wayne. No, hay otro más loco que yo atrás de ese canal.
Boludo, No, vos tenías no, que no, verlo, no. tendrías que haberlo visto a Batman Beetlejuice, porque era igual a Beetlejuice, boludo, despeinado. Mostráselo. Yo lo Yo te comparto. lo hago, yo te lo hago. Lo compartimos, Vos lo hablá compartimos. que yo estoy compartiendo cosas. Ahí te Yo lo estoy comparto. compartiendo cosas. Ahí te lo Para comparto. subirte la, Ahí te lo para comparto. subirte el rating, se va hacia las nubes. a las Ahí últimas lo horas. comparto, ¿eh? Vamos a ver, esto es, no voy a hacer todo de vuelta, no voy a hacer de vuelta todo el prólogo, pero tenemos un insider dentro de Warner y nos pasó escenas de The Flash. Y ahí compartilo, compartilo que te lo mando. A ver, Compartilo, por favor. compartilo. Para que sacar esto. Mirá, volviste, ahí está. volviste, Lib, volviste. ¿A dónde te fuiste, Lib? Ese no lo vi. ¿Viste que seguís compartiendo sin que yo te habilite? ¿Viste que seguís compartiendo sin que yo te habilite? Vos me tiraste el canal abajo cuando Estoy en la compartiste ese misma no porn. pantalla, Gusta. Ese no Estoy en la porn. misma pantalla. Y bueno, No, ese si no yo porn estaba era la misma compartiendo, pantalla. Vayan conociendo a Anma, No era la a su misma. gran manatí. Vayan conociendo. Bueno, Saltaste a otra pantalla. A ver, ahí hay contenido, ¿eh? A Guta hoy declaró su amor con Alienada. Sí. Tenemos Fue un una nuevo cosa impresionante. una nueva terciopelada. Es el bromance del año. No, bromance, O boludo, No, esa no boludo, compartí. No, escuchame, es romance. escuchame, pero la alienada no tiene nada esa de no, hombre, esa ¿eh? no, esa no. Alienada no tiene No, nada de esa es la hombre. filtración de Perdón. No, Es esa que ya tanto bromance, que a esta altura no sé. ¿Qué hora estamos? ¿Ves que es Atma que comparte estas cosas? Pero viste que sí, No, boludo. es To- Sandman. pero, Basta con el spam. pero en algún momento, un hombre de honor como yo, pusieron en duda que yo estaba compartiendo algo. Si yo lo comparto, les digo, sí, No, boludo, estoy eso poniendo no, eso She-Hulk porno. No, eso no. Te diría que te No, cuides no. con eso, pero Sacá después de lo sacá que la muchacha mostraste. esta, salí de ahí, maravilla. ¿Qué es esto? No, estos son fetiches de Puta alma. cancelado. Fetiches de alma de mujeres atadas. No. Pero Yo no lo soy más loco, capaz. lo más loco que la pantalla dice Pato Lancaster, boludo. Esto fue muy. Mirá, Esto fue boludo, muy la fuerte pantalla hasta dice para Pato Archivo Web. Lancaster. No. No, a ver, ahí mandé el Batman de Michael Keaton como primicia, ¿no lo vieron? No, No, de boludo, vuelta no, de vuelta no. estás compartiendo Batichica Mandalo, amordazada, basta man. con los Mandalo para fetiches. los Basta para con los los que se fetiches de perdieron, mujeres mandalo. atadas, Alma. Pato, estás mamado, Mandalo para boludo. los que se me Estás perdieron. compartiendo a Batichica atada. Tengo la New Style ahora de vodka con maracuyá. New Style. Ay, maracuyá, bien de geisha, boludo. Vodka con maracuyá. Bien de geisha. Ay, ay, ay. Yo te No, perdí. no. Yo- Manda la esa foto de es la Michael imagen mía Keaton. ahora. Te la Estoy pasé la solo foto de en el Michael medio del- Keaton. No. ¿A dónde no, la ¿qué pasaste, pasó? Pato? Se Estás rompe la estás nada. compartiendo a ver. Batichica atada. La compartí. Para que la compartí en otro lugar. Para que Ah, la compartí ¿viste? en otro grupo. ¿Viste? Pero después se llenan la boca Estoy diciendo que es el mirando, Guta el que mirando comparte el YouTube porno de y She-Hulk. Dejate de joder. Para que la compartí en otro grupo. Para. En Uy, otro estoy- grupo. no, o, pará, sea que, pará. o sea que estás en otro directo. Con razón nos boicoteaste Estoy toda en la el- noche. Estoy en el de Arcadia, pero ya terminó. Sí. Con No te vi, razón me nos pareció que eras boicoteaste vos. todo, boludo. Todo nos boicoteaste. Para. Ay, ay, ay. ¿Dónde estoy? Déjame, No están Archivos ustedes, ya se Wayne. fueron. No, ya te fuiste, Archivos Wayne. Déjame que te cuente nada más que. No, entre está. entre vos y las yo, sombras, están las Déjame sombras. hablar con Archivos Wayne, no seas celosa. Escuchame, Habla, Archivos Wayne. habla. Archivos Wayne, escúchame. Entre vos y yo tengo un amor y odio, ¿no? Te quiero porque me gusta No, tu contenido y te odio porque justo cuando estaba por terminar el directo caíste, boludo. Ya me los incendiaste todo de nuevo los pibes. No, boludo. ya está. No me 4 voy horas jamás más, de ya acá. está. No, a ver, pará. Ahí está, ahí te compartí. Esto es exclusivo, ¿eh? De un insider, el Walter de Uruguay. Ahí lo tenés. Walter, el del MP3 era, perdón, el pendrive. El pendrive que salió con el como papillón. Man, seguís sin compartir sí. nada. ¿Podés ponerte las pilas y Sí. concentrarte, Pato? Ahí lo compartí. No estás Ahí lo compartí en compartiendo otro nada, grupo. man.
Para que lo compartí en otro grupo. ¿Otra, Para otra que vez? Era otro pendrive. ¿Otra vez, Era otro boludo? pendrive. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahí está. ¿Este que viene del directo del pendrive Ahí. que se escondió donde no le da el sol? A lo papillón, sí. O sea, es donde el que tenía mierda de información. No, pero está desinfectado. Güey. Ahí está. Ahí va, ahí va, ahí Ahí va, tenés ahí al homeless de Batman. Boludo, un nene de joder. 4 años con Señores, Paint hace Tienen mejor una el mejor laburo. primicia acá. No, qué joder. Esto es una primicia. Están viendo algo que no vio nadie. A ver, gente, esto no lo tiene ni el Botella, ni John Doe, ni Wallenstein. Esto es único. Y todavía, es decir, es tan sorprendente que ni lo creen. Boludo, Es increíble. Déjame Cuando lo que veas diga se les va a algo, caer el déjame que orto. diga algo. Vos sos admirador, casi un mamaverga de Archivos Wayne. Y Sí, el tipo, totalmente, y totalmente. el tipo se manda unos trabajos de puta madre de edición y vos le pegaste una cabeza a un Batman con el Paint No. y venís a decir, Pero qué boludo, cabeza. esto es un trabajo ¿Sabés lo que filtrado, pasa? hijo de puta. No. Archivos ¿Sabés Wayne, qué? desuscribite del pato y suscribite al hijo de puta, man. Es un No, hijo de puta. ¿cómo que no? Hoy hablamos de Wallenstein. No entendiste el archivo de Wallenstein. Sí, me encantó. Admiro a Wallenstein, Cuidado. Hoy hablamos de Wallenstein y acá le Sí. presentamos nuestros respetos. Sí, Es más, la presentamos verdad. a la pareja, a la mujer, todo. Creemos que es una persona que sabe mucho, pero bueno, lo comió el personaje, ¿no? Pero Sabe un montón. no. Tenemos, Wallenstein es una persona que, por un lado, sabe muchísimo de cine y por el otro lado, y me pones, encima, para que me duela, me pones el mensaje de Archivos Wayne. No. No lloraba por su esposa. No sé si lloraba por el Patreon o qué. Y de vez en cuando llora. Wallenstein. Por algo Pero lloraba. lo admiramos. Acá, es más, nos gustaría tener de invitado a Wallenstein. Yo creo que ya sería un honor. Sería tipo el. Sí, sería el. Y él llora por el Patreon. porque Uy, dice que no lo boludo, ve. se me acaba de desconectar el OBS. No, sigue. No, a mí también. A ver, siempre lo digo, y lo dijimos hoy. Las críticas de Wallenstein, de una película que dura 2 horas, que duran 4 horas de Wallenstein, son maravillosas. Es impresionante. Creo que hay que tener una capacidad de remarla para hacer una crítica de una película de 1 hora y media, de 4 horas o 3 horas. Es impresionante. Pero bueno, qué sé yo. Lo que pasa es que también tiene cosas muy bizarras. James es lo que tiene. No, pero pero siempre es fue malo. igual, ¿eh? Siempre fue igual él. O sea, es un tipo que no ha cambiado. Si vos lo ves, Ahí, ¿no? Mantiene la Diego Lesis- constancia. Diego Lesis es un capo. Me pregunta siempre qué sabemos de Alec Baldwin. Y Alec Baldwin está por, Ahora por, me lo por pregunta ventana. siempre. A ver, O sea- Alec Baldwin no va a ir preso, Alec. pero ya terminó la carrera y terminó la película que estaba haciendo, terminó. Siempre me pregunta lo mismo, Lesis. Alec Baldwin, no, está medio cancelado el muchacho. Está medio cancelado. Yo creo que sí. Yo creo que ya está, ¿eh? Lo de Alec. Mira, va a filmar, Archivos Wayne tiene la aposta, y yo le creo a Archivos Wayne, va a filmar otra película. Mm. Bueno, esperemos que la nueva no tenga arma, porque la verdad es que la última fue jodida. No la anduvo muy bien, ¿eh? No, Arma mortal sería. vos me llevas al camino. No. No. ¿Cómo Guta, que te está lleva? callado, Guta. Guta, decí ¿qué algo. pasa, Guta? Dale, Guta. No, boludo, es que se me está Vecinos. desconectando el OBS cada 2 minutos. No, pero salí, ¿Cómo que? seguimos Sí, al aire. bueno, está bien, vos seguís, seguí, boludo, pero lo estoy tranqui. conectando yo y me aparecen los carteles de que se desconecta el OBS cada 5 minutos. Diego Lesti, ¿qué se sabe de la secta de Ezra Miller? A Ezra Miller lo tienen más o menos callado, están esperando hasta sacar la película, me parece lo tienen medio no lo pueden controlar al muchacho, sinceramente. Está como, Pero- como apretado, ¿no? ¿Cómo Debe que? estar apretado entre 5 o 6 guardias de Contra la seguridad, pared. amordazado y atado como Batwoman, más o menos. No saben cómo controlarlo al Walker. muchacho. No saben cómo controlarlo, el muchacho está totalmente sacado. Yo creo No, que es- van a sacar la película. Uy, ¿qué pasó? ¿Hola? No, es Bagatoli. Ah, que van está a sacar yo mandando. creo que van a sacar la película cuanto antes
y después sacan la de Batwoman, que dicen que está cancelada y borrada, pero la van a sacar. Pero van a sacar primero la de Flash para mostrar para aprovechar a Keaton y después sacan la otra. ¿Viste? Tiene razón Es lo Archivos que Wayne. yo ¿Ves que creo. no? Tanto que le crees a Archivos Wayne y a mí no me crees, pedazo de trolo. Mirá, se me traba el directo de a ratos. Es porque se te está Mirá, cayendo Archivos Wayne. ahí tenés un NFT que te manda Bagatoli. Cartoli grande. Qué bien que estoy, ¿eh? Estoy viendo y la verdad que me veo bárbaro. Está muy, muy bueno. Está muy, muy bueno. Pero yo hubiera puesto, en vez Igual- de el Guta y Adma bailando twerking, lo hubiera puesto Archivos Wayne. Hacele uno igual, pero con Archivos Wayne. O a Pablo Arcadia. Ponele a Pablo Arcadia. Archivo, no, para con Basta que. Pará, es más, sigo tanto Archivos Wayne, mirá lo que te digo, sigo tanto Archivos Wayne que vi que le dejó un mensaje a Archivos Wayne Arcadia diciendo: me encanta salir en cameos de tu canal. Así que no lo comprometamos a Archivos Wayne. Estar acá es un compromiso. Lo vi los comentarios en donde Arcadia aparecía en Archivos Wayne y decía: me encanta salir en cameos de tu canal. Así Es que cierto, no lo comprometamos. Porque, Mirá bueno, qué sé Mirá, yo. Pato, cómo quedé. Ya a esta altura. Está bien esto. Estoy vagabundo. Varios, mira, Archivos Wayne dice: varios me dejó. Y bueno, sí. Sí, acá estuvimos hablando un poquito, hoy hubo directos simultáneos. Era el que limpiaba las ventanas. No sé quién es Archivos. Archivos Wayne es un canal de culto de internet que hace unos compilados espectaculares y te pone al tanto de todo y tiene unos finales, unos principios, un desarrollo y unos finales impresionantes. Archivos Wayne, porfa, haz un video de Pablo Arcadia. Y hay videos de Pablo Arcadia. Hay videos de todo. Hay videos aparecen Había el salseo español, habías cubierto, ¿no? Archivos de todo lo que era el salseo español. Yo tengo recuerdo de haber visto videos tuyos de eso. Del Olivares y Olivares no, ¿cómo se llama? Oliveira. Alma está ya. Estamos ya en las últimas. No, si yo estoy con el mate todavía, por favor. Mira, Aterciopelado, sí, Aterciopelado es un clásico. Aterciopelado es bárbaro. Aterciopelado es espectacular. Sí. Y el último resubido es buenísimo. El final del último resubido es muy loco. Guta, ¿estás ahí? Sí, estoy babeando en el micrófono. Guta, despertate, por favor. Tenemos que tirar un par de horitas más. No, Guta, yo les dejo el canal, te juro que les dejo el canal con ganas, ¿eh? De vuelta. No tengo ningún problema, Dale, boludo. Es más, me pegan el no grito puedo, cuando boludo. quieren que cierre el directo y me despierto, vengo y lo cierro. Archivos Wayne, no me agarraste en la mejor hora, boludo. Me hubieras agarrado hace una horita y media atrás y te juro que los llamás Archivos Guta. Sabelo. Pero ahora me agarraste babeando, boludo. Escuchame una cosa, te voy a hacer una pregunta seria, ¿no? Sí, A ver si respondés. no puedo. Si respondés porque digo, No puedo. la estás piloteando desde hoy, la estás dando larga. Yo quiero saber cuál es tu opinión de She-Hulk. No, chupala, boludo. Es más, Archivos Wayne, tengo una que hablo de la huasca y la leche. Llévatela para allá. No, Y si querés recortarla. Para. Pero, boludo, ¿qué para? Estoy haciendo la review de She-Hulk. En la escena final se ve cómo la mina le quiere agarrar el pochoclo al chino y le muestran yendo para esa zona y dice: quiero probar esa leche, boludo. Te pongo el video. No estoy haciendo algo que vos digas: che, escuchame, el Guta quiere ser transgresor. No, la pindonga. Te estoy diciendo la posta de lo que pasaba. Es más, lo hacen 2 veces y lo enfocan tipo para que vos digas: ah, mirá, va a ese lugar. No es que yo lo estoy mirando de cara de sorete. No, es así. Pero Es como posta. una cura. Es más, con Alma, cuando salga el detrás de escena de cómo vemos el capítulo de She-Hulk, vas a ver que nos detenemos hablando de ese tema. Te digo más, mañana sale. Es más, habla 3 veces del mismo tema y hace alusión 3 veces a lo mismo.
Ahí Escúchame. el perro está avisando que los chicos del sótano están haciendo, se quieren escapar. El perro está muriendo. Creo que desarrolló cáncer. No No, sé qué pero le vos tenés que pasó, sacar pero el yo del no 3 sabía. todavía, Anma. No sacaste el del 3. Te falta el del No, 4 voy a después. sacar el del. Ah, tenés razón. El 3 sale mañana, el 4 sale pasado. Así me pongo al día, porque si no, no llego. Ya te dije, tengo como 48 horas de gameplay todavía para Bueno, editar. ¿vamos a hablar de Pinocho? ¿Otra Hola de vez? Pinocho. O sea, estás haciendo un refrito porque tenés vértigo, alto vértigo en la No, cola. tendríamos- a Y ver, ese vértigo se tendríamos- llama Archivos Wayne, sabelo. ¿Lo harías tu Tendríamos- esposo? ¿Lo harías tu waifu? No, tampoco quiero No, quedar. Lo harías hablando en tu serio, waifu. tendríamos que terminar la idea de los archivos. Los cosas de poder. Los archivos de poder, yo qué sé. Yo sé ni lo que digo. Tendríamos que terminar eso. Porque Pero no nos lo hemos están pidiendo. terminado. Pará. Falta el. Hoy no hablamos de la Casa del Dragón, cuidado. No. Tampoco Todo por hablamos de pregunta. Batichica, ¿o sí? Sí que hablamos. Si te pasé ahí la foto No, filtrada. ya sé, pero vos no Pero tenías vos no algo diste bola. bizarro. Yo ¿No tengo tenías todos algo los archivos bizarro de abiertos Batichica? todavía. Pero si estuve 2 horas explicando que tengo un insider que va a explicar que va. Pero que eso era de Batichica Batman, sale no de después Batichica, boludo. No, era de Batichica. No, Era no es de que no nos prestas Batichica. atención. Vos ahora estás pasando por el momento de bajón de la borrachera, pero hubo un momento de exaltación en donde hablamos de 2 horas de eso. Sí, pero era de servite un Batman. trago, Guta. Era de Batman, Vos era de servite un Batman. trago que. No, hablamos de Batichica hoy. De Batichica lo único Era que hablamos que Batichica, Alma puso esa de tomatazos con sangre y vos dijiste, no, sangre no, el algoritmo. Mirá cómo me acuerdo. Si hablamos de que, Mirá, se acá te lo filmó en pongo. Acá te Escocia. lo pongo, mirá. Te voy a buscar algo que se pueda. Hablamos de todo esto. O sea, yo leí No, esto, esto- inclusive. Esto ya Esas es, son las es declaraciones. surrealista, es surrealista, es más allá de lo que habíamos pensado. ¿Qué ¿no? serie no pudiste Hablamos ver, de eso. Alma? Vos, Archivos Wayne, ¿qué serie no pudiste ver? ¿La de She-Hulk? No la mires, boludo. Salva tu mente. Mirá que Alma Bueno, es... contale tu experiencia. Mirá que Alma es... A ver, yo conozco... Vi 50 sombras de Grey y Alma es 150 sombras negras directamente, ¿no? Y hoy en el 4º capítulo me dijo, no puedo más, man. Y eso que es un tipo que ve 4 o 5 veces los capítulos. O sea, es ya denigrante lo que hace con su mente. Pero, boludo, posta, esta vez me dijo, no puedo No me más. quiero Así nada, que ya te dije. salva tu cabeza. No la mires, por favor. Por favor. Pero tiene el lado bueno todo eso, Guta. O sea, descubrí de que todavía me queda algo de amor propio. Sí. Todavía lo puedo matar, o sea, podemos verlo una tercera vez. ¿Vos verías una tercera vez ese 4º capítulo? Pero si yo no la puedo ver ni la Para vos segunda es la vez. segunda, para mí sería la tercera. No, boludo, no. Hoy hablamos del Señor de los Anillos. Es más, decí que prometí eso en el canal que le iba a ver, boludo. Lo vi 2 veces. Hoy me arrepiento, boludo, de haberlo hecho. Encima en cada directo que 2 hago veces pierdo lo vi. seguidores, boludo. Archivos Wayne, me siento re compenetrado con vos. Me siento súper empático. Vos nos subís en ¿Por suscriptor qué? y yo los pierdo paso a paso. Escuchame. Me encanta, boludo. Tenés que Cada ver vez otra hablo, vez digo, entonces pierdo un She-Hulk. suscriptor. Tenés que ver de vuelta a She-Hulk, No, Guta. no. Eso te Mira, digo. acá nos dicen que terminó el directo de Astros. ¿Qué hijos de su madre que son? Están en el directo de Astros, pero por Dios. Ahora, claro, ahora que empieza a caer el público, Con el razón, con remanente, razón, Guta. ahora empieza el remanente de la gente que viene a ver. Todo en contra, ¿Quién es Guta. Astro? Yo te dije, Guta, no. ¿Quién es Astro? No. Otro que si te Astro decimos quién es, después vas a... político, ¿no? ¿Astro qué? ¿Es ese? Es un canal que habla, es un canal Astro Recargado, un canal que habla seriamente de las cosas que nosotros hablamos de forma liviana. Ah, bueno, está bien. Entonces es un canal serio. Cuando nos concentramos. Esta vez tuvimos 1 hora de concentración y cuando nos quisimos volver a concentrar, el Guta no nos dejó concentrar. Boludo, O sea, son unos todos hijos los de que están puta. acá lo Los que pudieron estuvieron ver. acá desde el principio saben que me hicieron remar todo este puto directo en un mar de dulce de leche repostero con 2 carbadientes de remo. Ay, qué violencia. Sabelo. ¿Por qué tan violento? Uy, boludo, no, pará. De ninguna Estoy, manera. estoy La perdiendo VTube muchos fotogramas iba en la parte de mis horas- internet, chicos, ¿eh? Se cae el directo, sépanlo. No, si yo estoy viendo, qué fotograma. Venís llorando por los fotogramas y yo estoy viendo acá
y veo ahí la cara de los tres. Estamos, pero ¿Qué estás bárbaros. viendo, boludo? Me están apareciendo fotogramas de pérdidos de la red. Cuando empieza a pasar eso, es que se está cayendo la red. No, no hay fotogramas. Es todo A que no les da la mentira, es todo nafta para unir a mentira, Wayne en Guta. el directo, no les da, dice el Morgulis. Mirá, Astro habla muy bien del canal de Ama. Se ve que no vio los últimos directos. Se ve que no lo ha visto. Y menos los de Guta. La otra vez pensé que nos cerraban el canal. Me cerraban el canal. ¿Qué fue que dijiste, Guta? Que yo quedé. No. ¿Te acordás? ¿Cuándo? La otra vez. Que no me acuerdo qué fue que dijiste. ¿Qué querés, No, boludo? no, Si soy pero una me da ametralladora de así que decir estupideces cuando me pongo en estos directos. ¿Quién me va a No, tocar? pero te Sos fuiste al un- carajo. La M50 de internet sos, de YouTube. Guta, vos me habías dejado un El mensaje tanque hace poco. Hernández. Después vi el anterior directo, me di cuenta que era vos. Claro, porque Pato me manda un link del. Había hablado, no sé qué gilada dije el botella, ya ni me acuerdo. Y me dice, ¿viste el último de Wayne? Y me mandó el link, fui. Y me pareció tan genial que te dejé un mensaje diciendo que me parecía muy raro que tuvieras tan pocos seguidores por la genialidad. Y te dije que, bueno, siempre estás mirando 25.000 cosas y eso es lo contra loable. Ese mensaje te dejé, sí. Es verdad, ¿eh? Yo te voy a ser muy sincero, no tengo así como la devoción que tiene el Patito, pero me parece que haces un laburo muy, muy copado, que no solamente lleva horas y horas de mirar mierda en internet, o sea, te asemejás mucho a Anma, que le encanta ver mierda en las plataformas, y además No, tenés una gran la memoria mierda de porque- algunos es joya para otros. porque sabés directamente a dónde buscar, porque, o sea, vos mirás el material y te tenés que estar acordando dónde carajo lo viste para ir a buscarlo y encontrarlo, y eso me imagino que debe llevar horas y horas. Mirá, para serte sincero, una vez vimos el primer capítulo de Obi-Wan Kenobi con Anma, y el capítulo que duraba 40 minutos, estuvimos 6 horas y media comentándolo y grabando los comentarios. Obi-Wan Para Kenobi. cuando me tuve que sentar a editar esa mierda y revivir toda la mierda que viví durante esas 6 horas, terminé borrando los 6 horas de material, las terminé borrando, porque no Yo tuve la los capacidad. tengo, queridos, si los querés. No tuve la capacidad tengo, de los ponerme encontré. a ver y rever y reescucharme y volver para atrás y así. Y yo me imagino que lo tuyo debe ser algo así, ¿no? Ver mierda, revivir mierda. Ver mierda, revivir mierda. Sí, acá, Editar perdón, mierda, una cosa revivir importante, mierda. una cosa muy importante. Acá están diciendo que la alienada ve el canal de Anma. No sé si lo sabías, Anma, vos. ¿Por qué? Porque Acá ¿quién lo dijo? Pará, ¿quién lo dijo? A ver, acá estaba arriba. A ver, dice. A ver. Buah, Y lo sí, perdí, estoy amigo, te mal. entiendo No, porque no. ves cada. Acá está, cada pará, no. particular. Rafael Alberto Mateo Carrasco. Una alienada también ve el canal de Atma. Quiere decir que Y- cuidado, guarda el No arpa. preguntes por qué. Y bueno, está. Ahí ya tenemos el romance de este año en YouTube. O sea, el Guta y la alienada. Pero escuchame una Yo cosa, lo boludo. Ve dejo el de ahí. Alma, no ve el del hijo de Guta. Así que yo puedo decir lo que se me cante el pingo. Bueno, de la- pero pará, pero hay posibilidades. Bueno, yo soy Bueno. bueno, me tengo que cambiar a la hada madrina, me cambio a la hada madrina. Pará, a ver, ella ¿qué? lo está viendo ahorita, dice. Yo ya me voy a Apa. cambiar. No, Ahí, archivo, mirá, mirá. el hada madrina. Ahí la pegamos. Yo con archivos Wayne y vos con la alienada, ya estábamos. A ver, si lo está escuchando Soy más Alienada, voy a social y volver a normal. repetir lo que yo ya dije. Yo dije de la Yo soy la alienada hada madrina. y lo vuelvo a decir. Pará, que la respeto muchísimo porque es una mina que está Es cierto. muy linda, que no necesita mostrar su físico ni andar con los escotes raros ni nada por el estilo para tener talento, No. que me parece una mina inteligente, que se pinta muy lindo, que tiene una buena producción, que no tiene que andar mostrando el culo para tener una buena producción. Cuida los detalles porque de vez en cuando cambia los fonditos y eso, se pinta muy bonito y aparte hace buen contenido. Y además dije que me re gusta como mina. Está, listo. Ahora, eso de enamorado y todo eso se lo mandaron ustedes. Ahora, si fuera No, eso es Argentina, solamente como para- si fuera Argentina y le averiguo el WhatsApp, la invito a salir. Ni hablar. ¿Pero le das? No de la forma que vos me lo estás diciendo, lo tuyo es muy ordinario. No, si le darías cabida en el canal, digo. Y- No sé qué pensar. O sea, ojo, si me da bola. mientras si el me- Guta, Sí.
Mientras el Guta busca cómo salir de esto, RM, te voy a responder porque sos el único que me está haciendo preguntas serias. ¿Qué opino de la escena de la cita que tiene Jennifer? Lamentable. Es una de las cosas más cancerígenas que hay en toda la televisión. Eso es por lo único que existe el capítulo 4 de She-Hulk. Una mierda. Grande como la que aparece en Jurassic Park. Igual, así. Bueno, ahora sí, Guta, responde, ya te di tiempo. ¿A qué? Olvídate. ¿A qué, boludo? ¿Qué tengo que responder? ¿Qué me preguntaron? Yo qué sé. ¿Viste que como hada madrina sirvo? No, boludo. Aparte te dije que ya no podés llamarte más hada madrina. Ahora sos acólito. Bueno. No, Soy ¿cómo el se hada, llama? mira, Aprendiz. el hada manatí de la diversidad anillesca. ¿Qué más querés? Más títulos no puedo meterme. No entra en el cuadrado. No Ya das te dicen cuenta. que le pidamos a Tipito Enojado o Pablo Arcadia que hacen directos semanales con ella. Somos impresentables, gente. Pedirle o sea, que, Nah, eso boludo. somos Pedirle totalmente. que estás Empresarios loco, somos. man. Bueno, qué sé yo, no sé. Aunque capaz que el Guta puede, porque mirá, está cuadrado. Pero yo así, con estas fachas, con estas pintas, no puedo. Déjame arreglarme un poco, porque la verdad que estoy hecho una chirusa total. A ver, algo que me haga ver mejor, yo qué sé. Acá, mirá, ya que estamos en She-Hulk, así, mirá. Parezco Pocho de la Pantera, pero cuando se dejó crecer el pelo. No, ¿a quién me haces acordar? Me haces acordar de un personaje. No me acuerdo quién. Y no sé, yo qué sé, el cantante Ráfaga. No, boludo, me hacías acordar. Ah, creo que me hacías acordar de los pelos del pelufo del Señor de los Anillos, el negro. El Billy Cosby, el Harfoot Billy Cosby. Bill Cosby. El pelo de Billy Cosby. Estoy hecho una chirusa, Guta. Vos fijate, ¿es esto o el Hobo? Te doy Bueno, para chicos, elegir. ¿ustedes Vos se dan elegí, cuenta que en Guta, este es tu directo, canal. esta última hora en este directo, estamos dando lástima, boludo? No. Y recién, recién íbamos 6 horas, boludo, ahora vamos 7 horas 10. Bueno, está bien, sigamos 20 minutos más y pasamos el récord de Pato. Vos vas a poner la encuesta a ver si la gente quiere que sigamos o no. No la No pusiste puedo, nunca. Admar. Dejala, aunque ¿Cómo sea, como algo entendés? A ver si simbólico. te puedo hacer entender, boludo, en tu cabecita, que ya la perdimos hace 7 horas de directo. Escúchame, no puedo mover nada porque no me abre nada, man. Recién quise buscar el quinto infierno, quise abrir, boludo, y estuve 14 horas en Google. Pero, a Se ver, te cortó, Guta, se te vos decís, que no te, cayó. vos decís que no te podés mover, ¿no? Yo te pongo en situación. Estás tirado ahí en la computadora solo en tu casa. Sí, Corre una brisa. sí, De golpe te golpean la puerta. Mirás por la mirilla y es la alienada. sí, Abrís la puerta. sí. Minifalda. No, estás sexualizando a una mujer que realmente me parece interesante tenés razón, y me parece No. inteligente. No, tenés razón. Basta. Lo hablo en serio, ¿eh? Yo no estoy diciendo por demagogia. ¿Saben? No, Cuando sí, le tengo sí, que sí. dar a Pablo le doy, cuando le tengo que dar No, al que le tenés tengo que dar. razón. La alienada realmente Tenés la razón, respeto. A la no, alienada está bien. realmente la respeto. Tenés razón. Tenés razón. Y es tenés más, razón, lo que tenés me razón, atrae, perdón. o sea, la alienada con las lolas que tiene, si por ejemplo pusiera un super escote y tuviera que venderse su Atención. contenido por el escote, a mí ya ahí, por más que me pueda llegar a gustar el escote, lo que quieras, la dejaría de respetar. Una de las cosas que más me gusta de la alienada es que no necesitó Pará, usar voy a buscar su algo. parte física para vender su producto. Y eso me encantó. Y aparte tiene Me buena parece producción, se copa en sus directos en poner chirimbolos y ese tipo de cosas que lleva, o sea, da a entender que le pone onda a su contenido. Y eso la verdad que me hace respetarla. Y además quererla y ¿Quién es que me Jimena de guste, ¿no? Almería? Está en directo Jimena de Almería. Tiren el cable, señores, están yendo al pasto, ya está. Y habíamos salido, habíamos vuelto al camino, pero bueno, qué sé yo. No fuimos a la mierda, ya está. Yo Pero me esto, fui a servir otra todo esto, marula. todo El esto, arma tiene gratis acá la marihuana. Boludo. Esto llevarlo sobrio, viejo, no puedo. esto la verdad es voy a culpa de hacer Archivos eso. Wayne, boludo. Estábamos ya terminando, espectacular. estamos en Cerrábamos con broche de oro y el señorito tenía que caer. Hola, soy Archivos Esto es el Wayne. Averno, Vengo por esto es el- acá. Uy, mirá, mirá lo que te mandaron. ¿Qué Guta, pasó? Guta, esto es de Bagatoli, A lo que ver. te voy a mostrar. A ver. Llegó así, me acaba de llegar primicia exclusiva, Lo próximo de Marvel,
Archivo Wayne, yo te estoy espero te estoy que- jodiendo, man, Sos más que bienvenido a este canal cuando gustes. Mundo Paranormal. Y Mundo Paranormal está haciendo directo, pero esto, ¿qué es más paranormal que esto? No hay. No, es que esto es lo que genera el gusta. Ahí va, prepárate, Por dale. favor, Ya está. por favor. Sí, en directo. A verga. Esta es la fase 5. Cuidado con lo que va, cuidado con lo que va. Agárrense. Esto En el multiverso de la locura. Esto es el MCU. Cuidado con lo que va. El MCU. Ay, Dios. Yo creo que voy a tener que cambiar Le falta tamarle un cartelito que diga me falló el walk, el radar walk. Mirá, Mirá esto lo con que Archivo Wayne y todo. Te digo una cosa, quedás bien este pato, Sí, Como sí, la. sí, Estás sí, totalmente. Yo te digo. Totalmente. Vamos. ¿Quién soy yo, boludo? El No sé quién soy el yo. Como no vi la multivergazo película de dice mierda RM. esa, no sé quién soy. ¿Cómo que No, no? voy a dejar que está todo el mundo. ¿Qué Voy a personaje, dejar qué está todo el personaje soy mundo. yo? Y vos sos extra número 3. Ah, bueno. Soy el negro que muere al principio. Y yo soy extra número 4. Yo soy Wong. Lancaster es Walter White, dice, sí. Más o menos. Ya- Fase 5 con todos los honores, por Dios. Ay, ay, ay. Yo soy Wong. No, Wong está al Es otro mi costado. personaje Wong. favorito. Wong está al costado. Mandame, güey. Ah, Che, hay mucho spam en los comentarios. Están la gente, yo veo a la gente que hace mucho spam. ¿No? Chicos, A por ver, ¿por favor. qué? ¿Spam de Acá qué, me boludo? Leicester. Están hablando. Extremo paranormal. Pero por favor, gente, ¿qué extremo paranormal? por favor. No, che, Sí, publicidad de extremo otros canales no, paranormal. porque los otros canales no nos dan ni bola. Y sobre todo ese culiado de archivos Wayne, Amael, que me seguramente mandaste habla otro, mal de Amael, todo. a ver. Somos unos excluidos. Pará ¿Eh? que Amael me mandó otro. Me acaba de llegar otro, mirá. A ver, Ay, pero mira qué bien. Mirá qué bien. Ahí estoy transformándote para tus citas. ¿qué estás echándome soy un la lechazo, madrina. boludo? Yo qué sé. No, señores, no. Mirá Cuidado lo con que lo que parece sale, eso, cuidado man. Miralo despacito. Ah, Mirá, mirá. qué Esto parece Y She-Hulk, después boludo, pregunta- agarrando en el pochoclo. Después preguntan de hacer Ah. directo. Pero escuchá, mirá lo que hablábamos hoy. Somos impresentables. Ahí. ¿Con qué Vos colaboración, imaginate esto. vamos a hacer? ¿Qué colaboración vamos a hacer? Señores, esto es el Averno. Esto no es otra cosa. Boludo, no se usa Ay, el... Dios, Mirá, yo bueno. cuando presenté este directo, ¿Viste yo cuando estás aclaré cocinando un todo. guiso Aclaré. y El vas a rascar Averno, el fondo? en el Averno no van a encontrar información, no van a encontrar moderación. O sea, es para venir y cagarnos de risa. Listo. El que está acá es porque sigue el palo. Ahí está. A la miércoles. Me encanta. ¡Tarán! Te Y ahí pusiste estás, serio, ¿viste? Te Ay, pusiste encima serio, estoy la de verdad costadito que- como diciendo, ay, qué lindo. Ahí te fecundaron, Te voy a dejar lo que te gusta, vos. Nah, sacalo, boludo. Te gusta porque la verdad, Sacalo. sacalo. Y si vos lo sacás, yo no lo saco. Ah, pa- bueno, para que está, lo pero contratás, para. compartí otro. No importa, no importa. Chau. Es que no tengo otro. Ah, Pará, déjame qué ver bien. qué más tengo. Algo más tengo por acá. Déjame buscar en el multiverso de la locura. A ver qué tengo. Cuidado con lo que ponen. Todavía no sabemos quién puso lo de She-Hulk. Yo ¿Quién después, habrá lo, puesto lo de yo She-Hulk? después lo voy a ver tranquilo, boludo, pero estoy 90% No, te vas a convencido que querer, no te fui vas a yo. querer matar cuando lo veas, ¿eh? Te vas a querer matar. Es más, no entiendo cómo no lo viste en directo. Es que, boludo, Aparte no a entiendo. mí, yo tengo un delay casi de 5 minutos con lo que veo en el StreamYard y con lo que veo en el directo. Se me está fundiendo la No, máquina, pero boludo. aparte, el Y tema no es que entiendo- no apareció una sola imagen. Y no Apareció entiendo. No, apareció aparecieron toda la página de las 20. imágenes. 20 aparecieron. Y te aseguro que no era yo. O sea, eso estoy seguro porque lo que tenía yo compartiendo era otra cosa, no era eso. Bueno, yo igual no y yo importa, tampoco, ya porque yo no fue. estaba Mirá, compartiendo nada. seguimos en el ya aire, está. man. Seguimos en el aire, así que está todo bien. A ver, ¿cómo me puedo fijar si me pusieron algún coso amarillo en el No, canal? ya está. No, se cortaría directamente, creo. Seguís transmitiendo, Guta. Ese Por es eso. el mejor indicio.
Pero escúchame, la vez que vos transmitiste y te pusieron un coso rojo un coso amarillo al principio, ¿a dónde era? No, al final me apareció ya. No, me apareció durante. Me fijé y ya tenía todo amarillo, pero yo siempre tengo todo amarillo. O sea, Igual me si da- podés cortar esa parte. La podés editar y la podés Nah, Sí. cortar. ni en pedo, man. Sí, Sí, cortalo. borrá esta parte. Sí, no Cortalo porque aporta te van a nada. denunciar. Ah, No aporta escúchame, nada esa escúchame, parte. ya saben lo que pienso del canal. Ya está, cerraré y abriré No, pero el hijo de Gutadriel. no. Vos no sabés las imágenes que No, aparecían. no. No. Las imágenes que aparecían No, porque no aporta, Guta. O sea, estaban ahí masacrándola. escúchame, te tomás otro vino, lo borrás y listo, ya está. No, borralo porque te jugás el canal ahí. Al pedo, aparte, porque digo, ni siquiera era de lo que estábamos hablando. Yo no sé ni cómo, qué tocaste ahí que se abrió todo. Mirá, yo estoy seguro que no toqué nada porque no podía tocar nada. Pero bueno, dejémoslo ahí. Bueno, está. ¿Qué te iba a decir? Archivos Buen pregunta de qué hablan. Guta se equivocó en un momento y del directo, que no sabemos qué minuto es. Bueno, Guta dice que no. Nosotros decimos que no. Pero bueno, el tema es que se transmitió una página no por. En, con reali- She-Hulk. en realidad me la mostraron. Me mandaste un screenshot. En realidad era como una búsqueda de Google que habías puesto She-Hulk y aparecía She-Hulk, bueno, teniendo una cita. El tema es que lo vieron todos, menos vos. Porque lo vio el público también. Y. No, pero Archivos Güey, no. Aparecía imágenes muy fuertes, ¿eh? Es decir, no aparecía desnudo, sino que aparecía todo tipo de cosas. Explícito. Sí, explícito. Era todo como el multiverso de la Sí, no porífero. Acá te están pidiendo que mande fotos, Guta, por. Y hoy no cantaste, pero bueno. No, sí, pasa canté nada, varias pero veces. Guta, Canté varias veces. Yo, mirá. Mirá, que la mandes por Discord para Y los Archivos NFTs. Wayne, no sabemos. Acá hay, viste, no sé, Alma está con el tema del masoquismo y Guta, yo no sé, los gustos que tiene. Alma le gustan esto de pegar, chirlos y. El BDSM. ¿A vos te parece que con la carita que tengo, con esta carita que ves, Sí, eso, Manatí. puedo pensar en el masoquismo, por favor? Acá el único que le gusta que lo carguen es al Guta, que anda siempre con su avatar siendo cargado. No sé qué pasa ahí. Sí, Boludo, estuvo así. Vos preguntale a cualquiera en la comunidad de Alma quién es el masoquista y automáticamente te van a decir que Alma. Es más, mirale los comentarios en todos los videos y te dice, siempre la palabra masoquista está al son de la caja de comentarios. Es cierto. ¿Qué opinan de John Doe sobre el Snyder, sobre lo último que ha hecho Warner, She-Hulk? De vuelta She-Hulk, no podemos hacer 10 horas que estamos con She-Hulk. Pero es el Guta que no quiere. El Guta está negado. A ver, yo quiero hablar de She-Hulk hace 2 horas. Ahora, yo me pregunto algo, Alma. Me pregunto algo me lo pregunto en lo más profundo de mi ser y con una pregunta arraigada en el corazón. ¿Para qué carajo ves 4 veces cada capítulo de She-Hulk si no decís una palabra de She-Hulk? Vamos a ser sinceros. Te has visto 25 veces cada capítulo y te estamos pidiendo, por favor, que des tu percepción de Hulk y no querés hablar de Hulk. El único que habló de Hulk fui yo. Iba a hablar de She-Hulk y vos me dijiste, no, que yo quería hablar. Hace 2 horas que quiero hablar de She-Hulk. Dale, te escuchamos, No. te escuchamos, dale. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Están prontos? ¿Están prontos? Todos estamos, Bueno, es más, estamos bien. todos con los oídos limpios. ¿Todo bien? Aparte estoy de She-Hulk, así que estoy vestida para la ocasión. Ok. Bueno, ¿qué decirle de She-Hulk? El 4º capítulo no solamente no avanza, no solamente todo lo bueno del tercero, que era ese esbozo de arco que iban a hacer, se fue toda la mierda porque nunca más lo tocaron. O sea, todo ya hablamos esto 40 veces de esto. Claro, pero el único que nos habló fue Guta. O sea, el que más nos jodió. Bueno, ¿viste que delirás y te derivás pero no hablás? Eso hiciste toda la noche. No? El único que se comprometió con She-Hulk fui yo. Así que te voy a pedir, por favor, que hables y no derives. Contá qué te pareció She-Hulk. Pero me estás cortando. Yo ya dije que te no podía estoy ser objetivo cortando porque me estás gustaban las derivando. Te estás derivando. Habla de She-Hulk. A ver.
¿Vos me vas a dejar hablar de She-Hulk o no? Por favor. Bueno, a ver, es malísima la comedia, vuelve a fracasar en la comedia, vuelve a fracasar en los arcos, vuelve a fracasar en tratar de hacer una sitcom que ahora quieren agregar al padre de Jennifer y no anda. Hay una parte que en teoría es graciosa, en realidad no tiene gracia, que es la parte que preguntaba IRM de la cita. No tiene ninguna gracia, no tiene ningún sentido. Hay un problema mágico que lo terminan arreglando. Digamos que Wong quiere arreglarlo por el lado legal. El tipo es el hechicero supremo, no sé para qué mierda tiene que ir a una corte con un problema de magia que puede destruir el mundo. O sea, es estúpido, es estúpido. Están banalizando el UCM, no sé qué están haciendo. Sinceramente, no da gracia la comedia. No tiene sentido con el universo que plantea. Este personaje en teoría se quiere agregar, no sé cómo vas a agregar este meme que es She-Hulk a las Vengadoras que querían hacerlo y realmente no tienen madre. No tienen madre. Es una pérdida de tiempo. Yo la primera vez dije, bueno, yo qué sé, Tatiana Maslany le mete onda, pero la segunda vez dije, no, esto es una mierda. O sea, es una pérdida de tiempo. Todavía para mis estándares que son más bajos que el Averno, porque son bajísimos de eso. Miren que no tengo estándares. Hablo del Averno en general, ¿no? Como un punto más abajo del infierno. No hay manera. No hay manera. No solo no le puedo recomendar a alguien normal, ¿no? Que disfrute de una buena obra esto. No puedo ni siquiera recomendárselo a alguien que le guste las películas malas. Esto es imposible. Salvo que quiera torturar a alguien, yo no se lo recomiendo a nadie. Entonces la Cualquiera que les recomendás. diga que esto es bueno es porque no lo vio. Entonces la recomendás. No. Es más, en lo que hicimos con lo que grabamos con Guta, yo le decía, es la primera vez que tengo que decir de que esto es una mierda, el que diga lo contrario se pudiera cagar. Porque por lo general sobre gustos yo no tengo problema, pero con esto en particular es la primera vez que soy tajante. Esto es Sí, una lo tienen mierda. bloqueado. No tiene Archivos web propósito. dice que lo tienen bloqueado. ¿Quién? Dice que no sale la foto en comentarios. Sí, ¿Por qué? yo lo No, veo. Ese no, fue el Guta. No, es a el veces que pasa. hizo También todo. la otra vez pasó con una chica. ¿Te acordás que lo hablé? Pero yo la veo, ¿eh? Yo la veo. Yo no la veo. Yo en mi directo no la veo la foto tampoco. En mi OBS sale celeste. Y me pasó la otra vez con Pero una mira, chica. Daniel, yo tengo de ringtone los gritos de Guta. Con eso te digo todo. Lo tengo de ringtone. Mirá que Los hijo de gritos viendo puta, She-Hulk. mirá que hijo de puta Archivos Wayne, ¿no? Mejor hablen de la linada que estaba más divertida. Está buscando ahí material para su próximo video. Yo lo sé. Mirá cómo nos incentiva, nos tira el cebo. Bueno, No, entonces yo te empecé a hablar de la linada y me cortaste el rostro con que estaba sexualizando Claro. Y Bueno, contanos tus es que en realidad lo intenciones, pienso. puta. Es que en realidad eso lo pienso. Yo lo dije, boludo. Si vos Está lo bien, buscás está lo que bien. hablé de la anhelada, en ningún No, momento está hablé de bien, ella está bien. como mujer. No, Bueno, no. contanos Pero dijiste, tus que intenciones. pero dijiste que le invitarías a tomar un café. Pero si, pará, puta, si vos invitás a una chica a tomar un café, no Pero sé, es diferente a lo que vos estabas planteando. Pero el café y después lo que surja. Obviamente, pero es diferente a la parte que a cómo vos me lo estabas encauzando. Si la invitas a ver Pinocho, Sí. No la invitaría a ver Pinocho, pero bueno, sí, supongamos. ¿qué la invitarías a ver? ¿Qué película le invitarías a ver? Tenés una oportunidad, la Liliana dice, bueno, dale, voy a tu casa y vemos una peli. ¿Qué película le pones? No, te pregunto. Dale, Guta. ¿Qué película le pones? Tenés ¿Qué una película oportunidad. le Te dice, bueno, dale, pondría? vamos a ver una película. No sé, boludo. Es que no la invitaría a ver una película. O sea, así de corta. Bueno, está complicado el tema. Y es que, boludo, que suponete no te dice, sé vale, si... vamos A una ver, peli. a ver, es corta. Hay mujeres y mujeres, me parece a mí. Hay mujeres que vos conocés y que la podés invitar en la primera cita. Uy, se cayó todo, Se cayó el directo. No, ahí volvió. No, ahí volvió. Hay mujeres y mujeres. Hay mujeres que vos las invitás a tu casa en la primera noche porque por ahí sentís que lo único que podés llegar a tener con ellas es esa noche.
Y hay personas que las podés conocer porque te parecen interesantes. Bueno, yo la invitaría a otra cosa, a la alienada. Wakanda, preguntan acá. Wakanda Forever. No, no la vi yo, boludo, menos la voy a ver con ella. ¿Qué? Podría llevarla a ver Wakanda. Ni en pedo, Está buena Wakanda. ni en pedo. Y Oh, de después- hecho, lo que hacemos, empezamos de acá a que se estrene Wakanda, un fondo para que el Guta viaje a España. Yo la tiro. Eso estaría buenísimo. Es más, grabo todo mi viaje El y problema es no te dejan salir y cuando después, le ¿eh? golpeo la puerta para También te invitarla a caga. salir y sale el novio que mide 14 metros y me cachetea con la tercera pierna. Ah, ¿y podés sacar una foto en ese momento? ¿Podés contratar un fotógrafo? Igual juntamos unos mangos Mira, más. yo al novio de Alienada no le tendría miedo. Distinto Sí. sería el novio de Wallenstein. Y lo que pasa es que la alienada está saliendo con el hermano del novio de Wallenstein, boludo. Te agarra la novia de Wallenstein y te mata. Para que te me destroza. sigan. La vida de Vita, ahí está, la vida de Vita. Estás loco, boludo. Vomito nada más que poner el VHS en la No, casetera. leo los boludo. comentarios. Leo los comentarios. Miguel no está alto. Yo no sé no sé ¿Quién qué- es Miguel? ¿El novio de la Yo voy, alienada? ¿viste? No, el novio de Wallenstein. Ah, El novio de Wallenstein es Hulk. ¿Hay algo entre el novio de Wallenstein y El Luke Ferrigno, el novio de Wallenstein. ¿Y el Guta? No, no. Mierda. Ah, No, mierda. no. Dios mío, Wallenstein, Están- Wallenstein, exclusiva. cuídate porque cuando lo vea tu novio me lo llevo para mi casa, sabelo. Cuídate. Wallenstein nos denuncia. Estoy tras Wallenstein tras es tu novio. denunciar. Estoy. Guta te mandó Bagatoli. Ahí A ver, Wallenstein es de Bargatoli, hacer ¿qué hiciste, colaboraciones y Bargatoli? denunciar después. A ver, no lo puedo, para que no me agarre la cosa, a ver. Vida y pasión de obra y obra de Perón, dicen. Con dos Pues, vinos más esa el es Guta, a ver. interesante. Ponelo. A ver. Ya lo puse, ya te lo mandé. Oh, yeah. Oh, honey. Oh, darling. Oh, my God. Me gustó, ¿eh? RM hace preguntas serias. Ese que se- ese video va para un video mío. Ahí te lo va mandando, ¿eh? Sí, a ver si después me los reenvías, porque después no te acordás y no me reenvías ninguno. Bueno, te lo reenvío, pero te lo reenvío mañana. Pero todos. RM reenvíame, hace por preguntas favor. serias por si alguien quiere contestar. Pregunta, ¿notaste reafirmaciones en el nuevo avance de Black Adam? Reafirmaciones. ¿A qué se No, no sé refiere qué. con reafirmaciones? Bueno, chicos, Refilmaciones. esperen. Tengo que anunciar algo re importante. Ah, bueno, hay casamiento. No, Pará, tengo tuve que cambiar, anunciar entonces. algo re importante. Muy importante. A ver, déjame constatar. Sigan hablando, hablando que tengo que constatarlo. Creo que ya sé Martín para Fernández dónde va. Gatica dice, se escuchó un corcho. Creo que estamos todos. ¿Estamos todos todavía? No, pero yo estoy a punto. Sí. Yo estoy a punto. Yo en realidad, gatillé, pero no salió. Alienada está saliendo con un señor de Logroño que se llama Miguel. Saludos para Miguel. Chicos, tengo algo re importante que decirles. ¿Qué nos vas a decir? Acabamos de romper en 6 minutos el récord del último directo. ¿En serio? Bueno, ¿De muy qué? bien. De tiempo. De Y tiempo, creo claro. que Archivos Wayne fue Archivos Wayne fue como la inyección de adrenalina que se puso Batman en la última película. O el bastardo que visto que esté hace O- 1 hora y media durmiendo. No, ¡Bastardo! vos estabas ya por abandonar y Archivos Bas- Wayne entró y Y bueno, Y vos estabas bastardo. por entregar todo. Y encima lo peor de todo que se Estabas por fue. entregar todo. Ahí está. Porque si ahora No, nos dejás no, Archivos no. Wayne, la verdad, que te voy a buscar, no sé, ¿de dónde sos Archivos Wayne? ¿De Argentina, España? ¿Dónde sos? Emma, lo vimos en el Discord ayer. Y te puedo asegurar que la mitad estaban en coma. Yo estoy podrido porque digo, a veces me pongo a verlo. La otra vez, no me acuerdo si era la cuarta vez que veía el Doctor Hentai en el multiverso de la locura, una cosa así. Y era el único boludo que la estaba viendo. Y en un momento dicen, ¿pero la seguís viendo? Y sí, no le íbamos a ver. Nadie le da bola ya a esa altura porque era tan estúpida la película. Lo mejor eran los memes.
¿no? Y con Pinocho pasó igual. Es como que llega un momento que la gente, y no los culpo, pero llega un momento que la gente se desconecta, porque dice, no, esto es demasiado boludo, en serio. Déjame Pinocho, que le voy a aclare, hablar. déjame que le aclare algo a Archivos Wayne. Archivos, no lo tomes a mal. O sea, Sí. todos de acá saben que yo no consumo nada de YouTube. Es más, yo te conocía por nombre, había visto uno que otro video tuyo y me mandó uno el Pato que lo estuve mirando y ahí fue cuando te comenté, porque dije, wow, qué capacidad para mirar porquerías, recordar porquerías y saber dónde buscar las porquerías. Y que de toda esa porquería hagas un video excelso. ¿Está? No, no, pero y no como solo no porquería, consumo que sea Archivos velo. Wayne, no consumo YouTube, me pareció que Archivos Wayne tenía un material que la verdad que era destacable. Pero sí, Pero no lo digas que te porquerías, digo, claro. la Te hace gente un acá me resumen de las conoce, polémicas. sabe que si no me gusta no te digo nada, o te digo lo que me parece, así que la verdad me parece excelso el laburo, a todo nivel. A ver, ¿qué más? Yo sigo con el mate, porque digo, el Guta es una cosa Guta, ¿qué te pareció She-Hulk? No voy a hablar más del tema. Bueno, El Señor de los Anillos. No, pará. En la Casa del Dragón falta. La Casa del Dragón. Ah, ¿Viste que listo, perdió hablen de la Casa del rating? Dragón. Cayó. Miren, tienen Cayó, exactamente. cayó. Yo les voy a decir una cosa. Tienen, para que después no digan que YouTube no es un laburo, les voy a dar 25 minutos más de directo para llegar a las 8 horas y decir que tuvimos una jornada de laburo. ¿Sí? ¿Pusiste la encuesta? No. No puedo, Anda, no Poné puedo la encuesta. entenderlo, boludo, no Poné puedo. Poné la encuesta. Poné la encuesta, vos. Estamos recién a las 12:55 del Apro- sábado y vos no apro- ponés encuesta. una maldita. Aprovechen los Hace 25 4 horas que minutos que sí. tienen para terminar la jornada laboral. A las 8 Pero horas escuchame una cosa, lo corto. son las 0 horas estamos en sábado. Sábado. Y no pone una encuesta, vos. La Siga- gente no pone salió. encuesta. Sigan Subió la discutiendo, audiencia. sigan discutiendo y que se están terminando los 25 minutos. Vos, escuchame, poneme la encuesta, haceme el favor. No puedo, A ver man, si no en 25 puedo, no minutos puedo. la seguimos. Ojalá estuvieras Pero si viendo aparece todo la con mi alienada y te toca el timbre. Ahí sí, ahí dalo por eso te pone esa encuesta. No, boludo, me toca el No, timbre, tiene me toca el que timbre, les Miguel dejo abierto Logroño, les dejo abierto el Miguel canal y me voy de Logroño. joda con la Yo me alienada. planto el pelo y todo para venir acá y Pero ya mirar vas lo a que hace. abandonar. Como apareció Archivos Web, puede aparecer la alienada. Está bien, si aparece me quedaré las 14 horas que tenga que quedarme, pero Archivo Way no lo conozco, no sé si está tan bueno y la alienada es la alienada es la alienada. Ahora se te sale la verdad, claro. A ver, Gutón. No, dejen de Digo, hablar del Gutón. ¿Por qué no hablan un Pérez poco o ustedes? ¿Por qué no Gutadel. reman un poco ustedes? Estoy cansado de remarles el directo. Cansado Pero de si remarles el directo. decime. Por favor, Es hablen tu directo, ustedes. Yo la viejo. Casa del Dragón no la Es- miré y estoy esperando que ustedes me cuenten qué tal es. Bueno, antes que pasemos a eso, R me pregunta, ¿qué esperan de Daredevil en She-Hulk? Que esto me parece bastante bueno porque todo el mundo está Daredevil, y esta mierda solo tira de apariciones de otros personajes. ¿Qué esperan? Yo no espero nada, que es un desastre la serie y Daredevil va a salir a hacer un papel vergonzoso, creo. Se va a quemar, pero bueno, no sé, qué sé yo, por ahí me equivoco. ¿Pero qué va a hacer en ese contexto Daredevil? Digo yo, no sé, Capaz que sale con Jennifer. pero vos pensás que puede llegar a ver algo. Y sí, en realidad sí. Creo que está todo armado para que, o sea, el arco de la mina es que quiere conseguir un tipo. Quiere una ¿Vos pensás que pareja. pero vos decís que Daredevil No se es lo va sensible. Daredevil va a es beneficiar? sensible. Y yo creo que sí. Creo que ¿En serio? Daredevil va a andar ahí entre She-Hulk y Elektra. Ahí va a andar ahí picando para un lado y para el otro. Va a ser el Cacho Castaña del MCU. Te lo digo así. Con Pero café, vos la humedad y pensás- todo lo demás. Pero le saca una cabeza la muchachita. No, pero cuando Sí, vuelve a lo que ser pasa es que Jennifer, Cacho ¿viste? Castaña Vos ya tampoco buscas que tenía la mucha como- chota. No. Son apariciones Bueno, si se esporádicas, corta pero bueno. gente,
Si se corta gente, ya saben por qué es. No puedo mostrar. Ay, porque si el No, Guta, si el Guta no se ríe, está Primero- dormido. primero Si el me Guta está- se ríe es porque está está- borracho. está Déjense cancelado. hinchar las pelotas. ver, ¿Vieron yo que te son voy a- unos mal yo te voy a cogidos? compartir esto Sí. de Bagatoli. No, yo no me hago cargo, pero lo voy a compartir. Chau, Ginto. ¿No? Y vos decidís, vos fijate, Chau, ex revisalo, amigo. y después me decís. Chau, seguidor de 53 minutos. Yo más no puedo. Que descanses. Más no puedo. Yo hago lo que puedo. Fanu pregunta seriamente sobre el adelanto de Star Wars y Andor y de Star Wars y Obi-Wan Kenobi. No, Obi-Juan can blow me, ¿sabes cómo? Uy, no, pará, esto no lo comparto, no, Opinión, boludo. ¿Cómo explotan un ¿Qué es esto, cadáver boludo? de un No, sacalo. No. Ah, ¿Qué es eso? No, yo te pregunté, te dije revisar. ¿Pero qué? No, ¿qué es eso? No, boludo, mirá. No, pará, no. ¿Qué hiciste, Bagatoli, boludo? Se vio. ¿Qué pasó acá? Yo, Tienen el dedo fácil, ¿eh? ¿Qué pasó ahí? ¿Pero qué era un video? no es un video. ¿Qué es una foto? Ay, cuidado, chicos. Era una foto, pero te lo mandaron por la alienada. ¿Pero qué Porque decía? está- Ah, a ver, déjame. Pero yo vi otra cosa, no vi el chat. A ver, Te lo mandalo. mandaron por... Ponelo. Pará, Pensé que era un video, pará, boludo. Esperá que lo tengo que buscar ahora. A ver. Déjame ver, a ver. ¿Dónde estoy acá? Cuidado con Estoy acá en el planeta Tierra. No estoy en el multiverso de la locura. Déjame ver, a ver. Hay una carpeta que se llama. A ver. ¿Sabés lo que pasa, explicación Codemaster? pasó al Que lo que no me planeta está Arcadia quedando es ningún suscriptor en el canal. Se me fueron como 20 ya. Así que si sigo No. el ¿En directo... serio me decís? Te estás jodiendo. Ah, ya veo, mira, subiste suscriptores. No, boludo, subiste no, man, perdí. Ekeko, subiste de suscriptores. Perdí No, suscriptores, no. man, perdí. No, Dale. subiste ¿Vas a compartir o no, man? Ya te lo compartí, querido. Pero no entiendo, no leo Lo que lo pasa que que dice, vos- boludo, no leo. ¿Por qué no lo lees vos que lo tenés ahí? Yo no leo nada. No veo nada. Ya pará, te pará. tengo cáncer en los Están ojos. diciendo que se escucha raro. No sé si podés tocar algo. Pará, boludo, Por ahí estamos tocaron yendo, algo. me voy a poner en moderador y dueño del canal. Escúchenme. Sí. Vamos a Dale. poner un poquito las pilas, porque cada uno está yendo por cualquier lado. ¿Podés leer lo que dice la pregunta o si no sacamos esto del video? ¿Qué pregunta? Ah, no, es lo que yo te estoy pidiendo que hagas. Una encuesta. Ahí Dice va. monogamia o poliamor. Pero ¿por qué quería Bagatoli que veamos esto? No, porque te dé la foto acá. Yo supongo que será porque te dé la foto acá de la alienada. Esta es la alienada. Esa ¿no? no es la alienada, Esa te boludo. mata. Esa es la novia de Pablo Ah, Arcadia. yo qué sé. Están derrapando. Claro, Están esa- derrapando. Y la mujer. Esa es la mamá del Yo qué hijo de sé, Pablo entonces, Arcadia, boludo. entonces esto no viene a cuento. Pero están Bagatoli. poniendo. No. Esto así no. Y acá preguntan. A ver qué están preguntando. No, a ver. Ordena esto, Pato, ordenalo. No, porque no, ya- este canal te gusta. No. A ver, yo creo que vamos bien, ¿eh? Vamos bien. Yo veo a Gutadriel, lo veo entero. Sí, es como que levantó. No, Y la boludo. levantaste, chico, Ustedes díganme armas. lo que quieran, pero yo en 15 minutos digo, chau chicos, muchas gracias por todo, me encantó el directo y lo Acá, corto. mira, acá dice, Guta, sos una novia tóxica. Tenés razón, Kitty. Yo te lo digo, sos tóxica a veces, no siempre. Es que me gusta ser tóxica. Me gusta, porque Algunas, tóxica no, sí. significa que te quiero. Tóxica significa que siento. Tóxica significa que todos mis sentidos arácnidos y querendones No, están a ver, en pos de vos. Hay uno que se le escucha para el culo. ¿Soy yo? Y debo ser yo, seguramente. O debo ser yo. No. ¿Quién Guta, es? Vos sos el administrador. Black Capaz Blazer, que si se me todavía escuchó. después de escucharnos 15 horas, como nos estás escuchando, no reconoces todavía todos, las voces, dice.
Acá Estás hecho dicen todo, bolsa. pero es lo que hay, Edwin. A ver, la venimos robando hace cuánto. No, pero ¿sabes qué pasa? Ustedes no quieren creer y se ponen en boludos, pero posta. Tengo pérdidas de fotograma en la red, casi la mitad de lo que estoy transmitiendo. O sea, que a la Todo gente, menos Guta. a la gente le está llegando cualquier cosa, boludo. Se me escucha mal a mí por ahí. A ver, hola, 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 hola. Tu nariz contra mis bolas, 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 Ahora bolas. que tengo la segunda con los cascos. A ver cómo se Para mí escucha nos la está, gente. no, nos está bloqueando. Ya está boicoteando el directo, me parece. Y mire, yo les voy a El mostrar. Mira, Mirá, yo les voy a mostrar para que ustedes vean que no les estoy mintiendo. Que realmente está sufriendo el directo. A ver, ventana de la aplicación. Miren el OBS cómo está. Miren esos números, boludo. Ahí A se mí los- me está llegando todo bien, ¿eh? Mirá, A mí, no. mirá, A mí me está llegando bien, ¿eh? yo te voy a leer lo que está pasando. FPS, ya tengo 9 FPS, 7 ahora. Tiempo de medida para procesar un fotograma, 95 milisegundos. Un fotograma es casi un minuto, boludo. Fotogramas perdidos por retraso de procesamiento, 536 se nos va la gente. Sacá. Si decís eso, se nos va la gente. Cuidado que hay algo ahí, ¿eh? Sacá las caritas y vas a ver cómo te suben los fotogramas. Sacalas. No, pero igual, boludo. Sí. Tengo el 65% de los fotogramas están perdidos. Internet, llevo el 1.5% que no le llega a la gente. Imagínate, boludo, lo que están escuchando. No, pero no pasa. ¿A qué dice? Que pase baja resolución. Y por ahí hay mucho. ¿Viste? Pero bueno. Yo sacaría las caras, Gustavo. No. El directo tiene que ir con ¿Por qué no? calidad. El directo va con ¿cómo se llama? El directo tiene que ir con producción. Si no, no le debemos como mínimo esa producción a Wayne. Wayne, toda Güey, la pobre, se producción quiere que cortar nos las da. venas, güey. Archivo Güey, Wayne. quiere cortar las venas. Archivo Esto es Wayne sería Esparta, lo que es. Gustavo. Archivo ¿Dónde me Wayne metí? sería lo que es si no le pusiera onda a sus videos. No, sería uno más. Entonces, este directo va con producción, ya sea por tributo a Wayne o para ser alguien el día de mañana, man. No puedo. Guta, Sí. nuestra producción es en patacones, no me jodas. Patacones. ¿Cómo me clavaron con esos patacones, boludo? O Lecop. También, me los Si fumé los preferís. Lecop también, boludo. No, si este país me ¿En ha cagado serio de compraste? Dorapa toda mi vida, boludo. Y encima Alma nos jode. Encima Alma nos gasta. Desde Uruguay. No, pero escúchame, nosotros nos comimos una inflación también, estuvo cerca de la de ustedes. Sí, pero nosotros estamos en Bueno, pues ustedes se recuperan rápido. Nosotros Se les no. escucha, a ver, acá hay uno que dice se les escucha para el ojete. Alma, creo que sos vos. Soy yo. Dice Esto sugerencia es quizá internet el letrero uruguayo. de abajo del. Claro, te están diciendo lo mismo que Alma. Que saques un poco de adornos. Sí. Lo que pasa es que Guta está agarrado Está con. cerrado, está cerrado. 7 años, 7 horas, boludo. Ahora se empiezan a ver de los cartelitos. Es más, Vos, quedan Guta. 13 minutos. 13 minutos. ¿Qué 13 pasa minutos con y se termina. Arcadia? Bueno, a ver, voy a bajarlo un poco para que los 13 minutos terminen siendo bien y la gente no lo sufra. A ver. Esa es la web de Homero. Pará. Al único que se lo escucha bien es a Guta. A mí me parece que esto está hecho a propósito. Esto está hecho a posta. Nos está volando nuestra. Sí, nos bajó. momento. Él tiene Nos separados bajó. todo por canales y nos está tirando Él abajo. Él quiere aparecer en su nuevo romance. Ahí Vamos a tiene- decir la ahí verdad. tiene- Aparte, ahí lo tiene- primero que nos dijo. Ahí tienen un directo Mirá. como les gusta a ustedes, más pelado. Ahí Mirá está. cómo salieron cosas rojas cuando vos sacaste eso. Mirá cómo salieron un montón de cosas rojas que tenías. Sí, no te ¿Viste? preocupes, ¿Viste? Y no que me ahora crees. vuelven. Ahora Arcadia está en No, directo, no, nos no. dicen. No va a volver. Ahora se va a arreglar todo. ¿Viste? Haceme caso. Es que yo Ahora no te se quiero, escucha yo no te Flor, quiero hacer caso. Yo quiero que el directo salga Mejoró, como a mí me mejoró. gusta. Mejoró, Ahora está fluido, Guta. Ahora está fluido. mejoró, Antes- mejoró. Igual Se dentro de escucha 12 bien, minutos ¿viste? lo corto.
¿Cómo que entonces? Mándame ya la encuesta. Que la gente Arcadia decida. está en directo, Arcadia está en directo, nos dicen acá. A ¿De ver. vuelta? ¿No estaba hace Ahorita, un rato en directo? ahorita Arcadia está en directo. Y bueno, igual nosotros ya nos Pero, vamos. pero quede no hizo tranquilo. Arcadia no hizo un directo hace 2 horas. Mirá, acá Sí, dice, más o menos. directo, el Guta y la alienada. Dice acá. No creo que esté en Déjame directo. Si hace 2 escuchar. horas hizo un directo, boludo. Déjame Sí, escuchar, a ver. pero bueno, pero hará otro. Bueno, pero ¿quién? Porque creo que, Sí, claro, ahora es la rotativa. Archivo Estoy Wayne dice no escuchando. está en directo. Dejen de vender humo, boludo. No sigamos boludeando. Dejen de vender humo, boludo. Tengo una primicia. Decilo, ¿qué pasó? No. Decilo, por favor. ¿Para qué me está llegando el cable? Ah, se cortó. No, se cortó el cable. No. No, el boludo. chico este Walter, Warner. ¿Ustedes se dan cuenta cómo estamos robando con este directo, boludo? ¿Se dan cuenta? ¿Robando qué? Si vos ni monetizás, Gustavo. Pero estamos robándole, boludo, vida a la gente, man. No. Pensá que estoy laburando. Toda esta gente, jornada la laburé esto gratis, es amor, Esto es Ah. amor a YouTube. O Sabelo. sea, estamos acá, ¿viste? Sabelo, Gusta? boludo. Como te Zona gusta. X está en directo. Gusta dice. como te gusta. Sabelo, boludo, que la gente no entiende. Esto lo que estamos haciendo acá es estamos entregando puro amor. Puro amor. Hablando Mirá. en serio, ¿no? ¿Qué opinás de Gijuta? Pará, ¿sabés qué? Se me está cortando internet. No nos hagas y eso. de no tener nos hagas transmisión. eso. Vamos a Puta, dejar a 43 poné. personas en el. Bueno, vamos a deprimidas. ponernos serios. Vamos a ponernos Dale, serios. dale. Está. No, dale. tenemos 8 minutos. ¿Quieren decir algo ustedes para cerrar? 8 minutos. Ya querés cerrar. Promocionar sus canales, decir algo copado, despedirse de la ¿Para gente. qué? Lo que ustedes Pero es quieran. la una. Sí, no importa. Pero No lo hagas, Guta. Pobre Boludo, Guta. no la- boludo, en tu canal Arcadia tiene más aguante. cortamos por menos, boludo. Ya le estoy dando una jornada entera. No doy más, boludo. En serio, no doy más. Bueno, ¿Qué está te bien. pareció? Pará, Julka? y si no, te juro, no tengo ningún problema. No. Les dejo el abierto el directo. No. No, Guta, No, si no. no estás, no. Si no estás, no, Guta. Sos un aguafiesta. Para el Enigma- próximo te quiero un Enigma cartel, está Guta, full, boludo. el aguafiesta. Enigma A ver, está nos desde dicen, el se primer murió momento y cantante dice de ya los come. Enanitos Verdes. Enigma está desde el principio y dice recién comenzaron y ya se van. Están loco, boludo. Hay que escuchar a 3 Es mamertos, lo que le boludo, digo, hablar es 7 lo que horas. le digo a Guta, Enigma, y no hay manera, no hay manera. Es más, le estoy pidiendo que haga una encuesta. Ahí tenés lo hipócrita que es Guta. Dice que deja que la gente decida, pero no lo larga por las dudas. ¿El qué, No, boludo? Guta, hay que largar la encuesta y que sea la gente, el público soberano, Sí. el pueblo soberano. Pero que estamos decida. en una dictadura. Pero bueno. Llegó el bigote. No contaste el chiste. Amagaste que ibas a contar el chiste, no lo contaste. ¿Qué chiste, boludo? No. No, ese ni yo, ¿Cuándo ni yo carajo me van a atrevo a hablar de la tanto. Casa del Dragón? Dicen. Dale, hablen de la Casa del Bueno. Dragón y corto. En serio, posta. ¿Qué te Bueno. pareció el capítulo 3? A ver, yo voy a mí deme una horita para que me extienda con este tema de la Casa del Dragón porque tengo mucho material para hablar. Seguramente, Bueno. dale. Todo el material que te entre en 8 minutos, dale. No, a ver, a mí me gustó, si lo comparo obviamente con los Anillos del Poder, nada que ver. A mí me enganchó. A mí me tiene enganchado. Ya me tiene enganchado. Me pasó algo raro que les voy a contar que es muy personal. Que tiene que ver con el salto en el tiempo, porque en un momento puse la serie, me fui al baño y cuando volví ya vi que los pibes habían crecido como 8 años. Ese salto temporal que hicieron, que crecieron todo y la pibita estaba embarazada, me llamó un poco la atención. Pero a mí me tiene enganchado. A mí me gusta la serie. El tema de la intriga y todo se va poniendo buena. No sé qué pensás, Arma. Sí. A mí me pareció medio lento el ritmo, pero es la forma de escribir
de Martin es mucho más lento, ¿no? Tenés que plantear el problema y demás. Y el salto de temporal tenía que pasar, eso No, no obviamente. había mucha vuelta. Aparte la historia va en distintos tiempos, entonces, yo qué sé, hay que esperar No, un está poco. bien. Lo que pasa es que esta serie creo que necesitas toda la primera temporada para ver si te engancha, como está armado, ¿no? A Como es ver, la mira, historia de acá Danza de Dragones y vos demás. de 1 a 10, ¿cuánto le darías? Acá la están clasificando. De Yo 1 le a doy 10, 6. Yo le doy de 6. 6. Por ahora me gusta, pero tampoco es una cosa que diga, sí, lo tengo que ver, no Pero como me le pasó. tenés fe como que puede llegar a levantar. Sí. Yo creo que sí. Ahí te Creo que le das puede 6. levantar. ¿Y a los Anillos del Poder cuánto le das? No, -1. No. ¿Viste lo que es Galadriel? Galadriel en este capítulo es una mierda, como está escrita. Es el personaje con el que tengo que empatizar y es insoportable. Es una Karen. Es infumable. Realmente prefiero ver cómo corre un caracol a volver a fumarme el episodio 3. Y lo vi 2 ¿Cuánto le da veces. a una alienada? Dicen acá. No sexualicemos a mujeres. No. No sé, aparte, digo, es el gusto acá. El tema de la 3 alienada es años el gusto. pasaron, Pato, tampoco 15. Bueno, pero creció el pibito, ¿eh? ¿Y Rey o Galadriel? No sé qué. ¿Y Rey o De Galadriel? Merizú. Y mirá, y están a la par. ¿Qué querés que te No, diga? Por no, eso, o sea, entre Rey y Galadriel ni siquiera lo pienso, me quedo con Galadriel. 25.000 veces, boludo. Y eso que las dos son, ¿qué te las quedás dos con apestan, Galadriel? ¿eh? Las dos apestan, pero entre No, Rey pero y vos no viste el Galadriel, capítulo 3. Vos no viste el capítulo 3. Mirate el capítulo 3 y me contás los primeros 10 minutos. Ni siquiera tenés que mirar mucho, ¿eh? Los primeros 10 minutos es insoportable, es infumable. Se pone a hablarle mal a todo Númenor y vos decís, pero pedazo de pelotuda, te rescatan de la mierda de balsa que estabas, te pones a insultar a todo el mundo, venís con que sos la comandante de los ejércitos del norte y estás rodeada por un montón de tipos que te pueden matar. No A tiene, ver, no, acá no una tiene chica, acá Vane G pregunta, le doy lugar porque estamos leyendo muchos comentarios de chicos. Una chica pregunta, no entiendo por qué actualmente las chicas protagonistas o coprotagonistas las hacen tan odiosas. Exacto, porque aparte Galadriel debería ser en ese caso más política. O sea, y no, la acaban de salvar. O sea, se iba a morir. Si no la rescataba el barco de Númenor, estaba en el horno. Literalmente. Y sin embargo, lo primero que hace es insultar a la reina, los númenorianos, a todos. Ella se la suda porque es Galadriel, la comandante de los ejércitos del norte, y me suda todo a pesar de que no tengo ni siquiera el cuchillito de mierda ese que tiene, porque está sin nada. Y bueno, y después tenemos la escena de cuando le entregan la daga, ¿no? Esa Toda. escena Faltaba la fálica. música. A mí me faltaba la música atrás, ¿eh? La de Galadriel Gata es como la Salvaje. Virgen María o algo así. Bueno, Claro. no sé qué decir. Aparte está, ¿por qué no le dieron ropa a Galadriel y la dejaron ahí en qué tenía? ¿Qué era lo que estaba usando? ¿Vos decís El la escena de pijama la de la balsa? noche. Sí, ese Bueno, mismo, ese día. supuestamente ahí en esta escena debería estar desnuda. Según ¿cómo se llama? El prólogo de los pocos derechos que tiene. Ujú. Debería estar desnuda. Muchos se Y aparte quejaron por también eso. por eso, porque no la pusieron desnuda. La pusieron con la No, ropa para transparente. esto, no sé, yo extraño Gata Salvaje, ¿qué quiere que te diga? Digo esto y digo, que vuelvan los 450 capítulos de Gata Salvaje que vos lo dejabas de ver un día y un año después seguía en el mismo punto. 300 capítulos después. Yo estoy extrañando Gata Salvaje, te juro, ¿eh? Pensar que The Witcher, la temporada 1 es pasable, la temporada 2 no la vi por lo progre. El tema con The Witcher es que hay 2 libros buenos que son de cuentos cortos. Y la temporada 1 está basada en esos 2 libros. En la temporada 2 ya lo que hacen es lo que quieran. Ahí ya directamente no está, es decir, la primera está inspirada en los libros y son cuentos cortos, cada capítulo es un cuento. Pero en la temporada 2 ya directamente se lanza con una historia larga
y ahí derrapa mal. Igual la temporada Porque 1, perdón. creo que pidió el escritor que se centraran más en Ciri. Por eso tomaron ese camino. Creo que Sí, fue un problema ahí con... ¿cómo que se llama? sí, Ay, lo que no me pasa acuerdo. que igual la vi de Witcher, si leíste los libros tenés incluso los audiolibros en YouTube, que están muy buenos. Y Sí, de obviamente hecho, de hecho difiere más. si jugás los juegos que todavía no están tan basados en los libros, a más de Witcher, boludo. A más de Witcher. Sí. Sí, sí, obviamente. El atropello falso de Gata Salvaje. Pero Gata es Salvaje verdad que el autor, que tiene ese nombre polaco raro, Sajoslav, no sé cuánto, como es, el tipo fue el que dijo, sí, que en la temporada 2 se tenían que basar no tanto en The Witcher y más en Ciri. Que Ciri no está mal escrita para la serie. Ciri No es un está mal personaje de escrita. puta madre, una mujer que tiene un contexto muy copado, no tanto en la serie, estoy hablando en los juegos, que es lo que yo más conozco. Pero no En está los tan mal juegos, para lo que vemos en las series. en los juegos está muy bueno Ciri. Es un personaje querible, es un personaje que tiene contexto, es un personaje fuerte, es hasta más poderoso que The Witcher. Bueno, por eso te digo que en el caso de Galadriel está es tan irracional la manera de actuar que en los primeros 10 minutos vos decís, maten lancha. Es insufrible, te juro, es insufrible. Claro. Los 10 primeros minutos, vos imagínate una hora, yo estaba mirando el reloj y decía, no se acaba más esta mierda. En serio, es cierto que ya me había comido She-Hulk, que ya había visto Pinocho, bueno, está. Pero no tiene madre esta gente. Está horrible, horrible, porque Galadriel es uno de los personajes que vos tenés que empatizar, pero al menos que sea lógica. Es lo mínimo que le pido a tu personaje principal, que pueda decir, bueno, al menos me cae bien. Yo quiero que muera. El elfo, quiero que muera. Yo quiero que mueran todos. O sea, quiero que explote la Tierra Media a esta altura. Me da lo mismo, que gane Sauron. Te lo Chau, digo en serio. Amael, que descanses. Gracias por todo, Es En todo- serio, un guerrero que me todo lo que le ayudó con pido a la todas las serie. gráficas cuando me pasó lo que me pasó. Gracias, Amael. Amael es un grande. Fanuk acá dice que The Witcher 1, la primera temporada, está mejor que Los Anillos de Progress. Y yo creo que prácticamente cualquier serie está mejor que Los Anillos, pero bueno, es una opinión muy personal. The Witcher está. La primera temporada a mí me gusta. Me gusta. No es una cosa que me fascine, pero me gusta. Está buena. Te Para engancha, mí, por lo menos. para mí lo que tiene la temporada 1 de malo es que viajan mucho en el tiempo. Llega un momento que si vos Pero es no como- conocés mucho lo que es The Witcher y sos nuevo, te perdés un poco entre lo que es el personaje, qué está pasando, las líneas de tiempo y eso. Pero sí, está Pero bueno. para yo cómo sé. está escrito el libro, era la manera de adaptarla, no había mucha manera más. Porque también son cuentos cortos, los primeros libros de Witcher. Los primeros son cuentos cortos. Los primeros 2 libros son cuentos cortos y después ya son libros que son historias largas. Pero los 2 Ya primeros son cuentos arcos cortos. como tal. Exacto. Exacto. Lo que pasa que los 2 primeros supuestamente son los mejores. Yo leí solamente los 2 primeros. Porque en los otros ya es prácticamente un personaje y casi te diría inmortal, ¿entendés? Los dos primeros libros de cuentos autoconclusivos son más profundos. Cada cuento toca historias diferentes, en donde, bueno, se lo ve a un personaje más humano. Ya después es como que se pierde un poco eso y parece un personaje inmortal, invulnerable, y bueno, eso es lo que le reprochan. Acá me pregunta RM, ¿cuál volvería a mirar, She-Hulk o Los Anillos del Poder? Si pudiera elegir, Corchazo, pero como no puedo elegir porque ya me comprometí a revisar las 2 series, y te voy a decir que tengo que ver las 2, o sea, estoy en el horno. Y el Guta, obviamente, dame ya She-Hulk. Che, por Se más que murió ¿Estás ahí? sí, lo que pasa es que por más que cerramos todo, se me está cayendo el OBS cada 2 minutos, boludo. Bueno, Gutá, cuando vos, es tu casa.
No, Cuando ya quieran lo me sé, decís. ya lo sé. Yo lo estoy jodiendo, yo les quiero dar más oportunidad Yo porque sé que también, tienen, nosotros también te sé, jodemos, pero sé que cuando tienen, quieras sé que sí. tienen ganas y la gente también. Lo que pasa que ya cerré todo lo más posible en el OBS y se me está cayendo el OBS cada 2 minutos. Me pone reconectando, reconectando. Bueno, Eso te pasa. vos avisanos, pero Vos no gritá, pasa Guta, nada. gritá que te escuchamos. Pero es horrible, o sea, si vos te pones a fijarte lo que están presentando las grandes de streaming, es lamentable. O sea, juegan carrera quien hace la peor cosa. Sí, la verdad que el tema pero aparte el tema es la inversión, ¿no? Porque si Sí. vos me decís que son series, bueno, qué sé yo, pero los Anillos del Poder, cada capítulo no sé cuánto es, pero es una locura. 50 millones, dicen. Che, escúchenme, acá la gente dice que si a mí se cae pueden seguir el directo en el canal de Anma. Si quieren, los mantengo acá y vos, Anma, empezá a transmitir. No, No, Guta, el Averno Guta, cierra con a los ver, tres, no. abre con los tres y cierra con los tres. Sí, No, sin vos no es lo mismo, aparte. es así, Gutastófeles. Aunque ya Quedá me dijo la tranquilo. gente que no sos más Gutastófeles y ahora sos Gutadriel. De acá a que se acabe el mundo. No, no sé, capaz que Así que, mi canal está muy mala leche. No crece, hay gente bueno, que crece a 2000 seguidores por día y no entiendo por qué. Así que me parece que voy a cerrar el hijo de Gute y voy a abrir el hijo de Gutadriel. Y a la miécale. No. Mira, acá hay una no, pregunta que a vos te va a gustar. Acá hay una pregunta que te va a gustar porque yo sé que vos podés dar una explicación a esto. Yo la tengo, pero creo que coincidimos en lo mismo. Mira, dice Kit Graham, imaginen un mundo sin wokismo. Las series que tendríamos. Y claro, el tema es que nosotros creo que los tres la vivimos esa época. Tal cual, Mm, tal cual. La vivimos y claro, las series no tenían por qué tener wokismo y había series muy buenas. sí. De hecho, muchas se cancelaron. Siendo Muchas buenas. series no se vuelven a pasar y claro, están canceladas porque realmente no se podrían pasar ahora. Bueno, pero sin ir tan No, lejos, sin ir tan lejos a los 80, boludo. Tenés series acá en el 2000, 2005, que ya fue la época de auge del wokismo y todo, que tenías todavía series que se manejaban. Yo qué sé, se me viene como por ejemplo Firefly, se me viene, bueno, no me acuerdo bien la fecha, pero Stargate. ¿Qué más? Galáctica. Por más a ver, con la mano en el corazón, vos ves la remake de Galáctica y por más que te hayan cambiado, que es Wok, pero digo, que te hayan cambiado, por ejemplo, a Starbuck, te pusieron una mina que es Starbuck hecha una versión mujer y a mí la amé a Starbuck, ¿está bien? Y me encantó Galáctica. Y es Wok, sí, no te lo voy a negar. ¿Está buena la serie? Para mí me encantó. Pero no te voy a negar que tiene lo que tiene. Lo que pasa que no es ese wok recalcitrante de mierda. Yo qué sé, es muy raro. Y es más, yo les voy a decir una sola cosa. Acostúmbrense a que lo wok llegó para quedarse. Lo que podemos estar peleando es que no hagan ese tipo de cambios tan recalcitrantes. Pero que vamos a seguir viendo estas cosas, las vamos a seguir viendo. Ya está. Eso olvídate. Lo que pasa es que la pelea está dada para otra cosa, ¿no? La pelea no está dada para que dejemos de ver inclusión, que la buena inclusión nadie se queja. Está dada para que no sigan destruyendo las IP como las están destruyendo. Pero hay mira, series muy copadas. Pasa que, bueno, ya se van acá, perdiendo. acá preguntan, ¿Star Trek o Star Wars? Star Trek. Gato. ¿Qué generación? No sé, si ¿Películas, tuviese que series, decir Star Trek? ¿De qué hablamos? series. Y a mí. No, es Star Trek. Sí, si comparamos series, olvídate. Yo cualquiera de las dos. Lo que pasa que Star Agregaría Wars. Babilonia 5 y Stargate, porque ¿Sabés son lo que cosas pasa? distintas. ¿Sabés lo que pasa? Que Star Wars era una película, era una serie de películas que tienen cambios muy radicales. Y era tan querida que es como que duele más. ¿Tá? En cambio, Star Trek es una serie que está buena,
creo que no la amamos tanto como Star Wars. Y el tema es que tiene muchísimas más películas y muchísimas más series que mantuvieron su estándar. ¿Tá? Nosotros empezamos a ver toda la porquería de Star Trek en el último tiempito, pero antes tenés un montón de material. Sin embargo, en Star Wars tenés 3 películas / 5 películas que están buenas. Después las demás algunas no están tan buenas y las últimas, bueno, un desastre. Pero, ¿entendés? Es como que en Star Trek tenés como mucho mejor, mucho más material. Y Star Trek, Star Wars, al tener menos material, no estoy hablando de la serie, estoy hablando de las películas, ¿no? Menos material es como que te duele más, porque el amor era más. Creo yo, Morgulis o por lo menos pregunta eso me pasa si a el mí. nombre del Averno. Morgulis Sí. pregunta si el nombre del Averno es un nombre basado en la mitología griega o romana. Aclaren, dice. No, en una mamoneada de 4 cervezas cada uno y cómo le ponemos al espacio, el Averno. Ahora que voy a buscar el whisky porque la verdad que para responder esto. Inspiración, no, es por eso sí. No tiene mucha profundidad. Acá, dicen que Watchmen del 2019 es muy woke. Sí. Y de No, eso no ni, se ni la vi, habla mucho. ni la vi porque estaba metido el de Prometheus, Lindelof, de escritor, y ya lo conozco como escribe y me lo salté. Porque aparte me gusta la obra original. Cuando empezó a hablar de cómo veía el Watchmen, dije, esto es un asco, no me voy a calentar con esto. Me lo salté. Y acá están hablando de una serie que seguramente le va a gustar a Guta, por lo que creo, que dice, ve Invasión Extraterrestre. En vez de Invasión Extraterrestre, Diana era una mina empoderada, pero bien hecha. Sí. Ve Invasión Invasión Extraterrestre es Extraterrestre una estaba muy genialidad. Por lo menos la primera. Después el remake no lo vi. La tengo para verla, pero no lo vi, el remake. No te perdés Eran, nada. La eran veas. dos temporadas, eran. Claro, 2 la temporadas. primera. La última. Que terminaba en la. No, pero la original, eran 2 temporadas, creo. Que terminaba en un cliffhanger de que ellos volvían a retomar la Tierra y después te mostraban de que afuera estaban a punto de mandar un montón de naves para invadir la Tierra. Muy buena serie. Terrible. Muy buena serie. Terriblemente buena. Marcó una Muy buena época, boludo. serie El chabón que hizo esa película hizo muchas buenas series. Después me acuerdo que sacó 2 películas espectaculares. Bueno, la 1 en realidad, la que más me gustó. Shank, ¿cómo era? Space Shank, no. Cyber Shank, no. La que tenía la nutria, la pantera y el coso. Invasión Shank, no. Sí, con el rubio este. Ay, no me acuerdo. Con el mismo chabón que hizo Invasión Extraterrestre, boludo. Sí, Donovan. sí, Max Singer se llamaba el tipo. Sí, Max creo. Singer. Max Singer. Que hace una película de Sí. que se llama Invasión Hunk, ¿era? Sí, un poco con el rebufo de Conan el Bárbaro, Claro. el género de fantasía empezaba a despegar y salieron un montón de películas y hizo la película esa que es un género fantasía. Tremendo, por con decirlo de la alguna manera. pantera. Me acuerdo que marcó un hito, el hurón, la pantera. Terrible. Después sacaron la Bueno, 2, acá- que no estuvo tan buena, y hace poco sacaron una serie. Exacto, el amo de las bestias, dice. Claro, la pero se traducción llamaba Shank no sé cuánto, así como basura, de tipo basura, una cosa así, no me acuerdo cómo era. Fanuc dice, nunca, cita 2 escenas clásicas que creo que a todos nos pasó lo mismo, que dice, nunca olvidaré el bebé reptiliano de Invasión Extraterrestre y cómo Diana se comió el ratón. Y no había CGI en ese tiempo. Sí, porque la escena del ratón fue la primera escena que después de varios capítulos nos dimos cuenta que no era... Esa escena está muy buena porque después de muchos capítulos que se comportan como humanos, creo que estaba justamente Max Singer en una especie de tubo de aire oculto y ve que Diana se mancha un ratón directamente por el cuello. Y la parte del bebé también está muy buena. Eso creo que fue justo al final del capítulo, que cuando nace el bebé, estaban esperando un bebé normal, sale el bichito ese verde. Claro, muy que buena, el hijo lo tenía Mark Englund, que era el que Claro. hacía Pesadilla en Freddy. Elm Street. Claro. Sí. Y ¿Ustedes la vieron rubiecita. ¿Ustedes vieron todo en todas partes al mismo tiempo? ¿Qué les pareció? No sé qué querés decir, Rafael. Una película rara,
Ah, una todo en película, todas partes, sí. No, yo no la vi. una película rara, pero que está muy bueno el mensaje, ¿no? Es una mujer que vive pensando que hubiese sido si no hubiese tomado las decisiones en la vida. De eso trata en realidad. Si viene de ciencia ficción, el arco argumental es ese, y ella va viajando a distintas dimensiones en donde ella tomó distintos caminos. Entonces ve todos los caminos en que hubiesen quedado. Habían series re buenas antes. ¿Te acordás de Manimal? Bueno, Manimal es una serie, sí, Manimal era espectacular. Y usaban siempre el mismo metraje para las transformaciones. ¿Te acordás que se transformaban en pantera, en águila? No me acuerdo en qué más se Y transformaba. después En nutria, creo. había otra que usaban, que tenía, era como medio, que era muy, se convertía en, no es que se convertía en auto, tenían un auto, una moto, que eran como verde, se transformaban, ¿cómo era? Que salían como de un camión y tenía una moto, que se transformaba en una moto, en un auto, que era como negro con líneas verdes, Ah, esa no me acuerdo yo. que era de la época de Manimal. No, pero Manimal era muy buena. Sí, Manimal era muy buena, no duró mucho, pero estaba muy buena. Tenían muy buenas. ¿Y te acordás cuando Acá sacaron el preguntan- auto fantástico? Bueno, el auto fantástico fue una locura. Automan, ahí está Hunter, gracias. Automan. 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 Quantum Leap. Quantum Leap, no sé cuál es. Quantum Leap es la que hace el mismo la del de Star doctor Trek. que viajaba. Claro, es el mismo Salto que hace cuántico. el capitán de Star Trek en Enterprise. Enterprise. Mm. Qué buena. A mí Que me esa parece una muy serie buena me serie. encantó. Es la única serie, es la primera serie que vi en Netflix y es la única serie que vi 4 veces, completa. Me encanta y cada vez que la pienso me dan ganas de verla de nuevo. Bueno, acá Mongulis da un ejemplo perfecto, pero perfecto, yo no se me hubiese ocurrido, de una serie que no se podría hacer ahora. Que es Martillo Hammer, que es así, ¿te acordás que hacía una especie de Harry el Sucio, era una especie de sátira de Harry el Sucio, y era totalmente políticamente incorrecta. ¿Cómo era Obviamente. que decía? Escucha, sé exactamente lo que hago. ¿Cómo era que decía? Confía en mí. Confía en mí, sé exactamente lo que hago. Confía en mí, sé exactamente lo que hago. Que estaba la policía Dori Duro, se llamaba. Tremenda serie. Sí, sí. Bueno, a mí me gustaba mucho también Buck Roger. Bueno, Buck Roger era espectacular. Yo me acuerdo que con Buck Roger en Uruguay, que yo me había ido a vivir a Uruguay, mi abuela vivía al lado justo de una juguetería. Y me habían comprado a Twiki, que medía como 1,50 m, que era todo el cuerpo de Twiki, era inflable y todo dibujado. Sí. Y los pies eran de plástico, que le insertabas el globo ese y con un control remoto lo manejabas. Mirá, Archivos Wayne sigue vivo todavía. Y yo pensé que se había ido Archivo Wayne. Dice, Petinato imitaba a Martillo Hammer. Sí. Bueno, Jena y Hércules también. Jena y Hércules. Hércules, me encantaba Hércules. Millennium de Lance Henriksen, y hay una película que se llama Millennium que habla de las paradojas temporales, que está muy buena. Bueno, acá dice, una serie que no podría hacerse es Matrimonio con Hijos. Sí, no. Obviamente el humor ese ya eran los últimos coletazos de ese tipo de humor. De hecho, quisieron hacer, ¿te acordás la obra de teatro de la adaptación argentina? Y se cayó. Sí. Mira, acá dicen que había un capítulo de Martillo Hammer que hacía una especie de Robocop o RoboHammer. Sí, el tema es que Martillo Hammer lo que hacía también era parodias de muchas películas. Serie que no me acuerdo mucho y serie que creo que no tengo como un buen recuerdo, como que no estaba buena, pero no me acuerdo. Matt Headroom, ¿te acordás? Sí. Pero no Matt me acuerdo. Headroom era rara. Claro, no me acuerdo de que serie trataba rara. bien la serie. Me acuerdo siempre de la televisión que decía y hablaba, pero no me acuerdo que trataba la serie. Lo que pasa que después lo tomó MTV, me parece, a Matt Headroom. Entonces presentaba videos. Mira, Archivos Wayne iniciando editando, los escucho de fondo. Qué grande, Archivos Wayne. Te va a salir bárbaro el video.
Misión Imposible es buenísima. Misión Imposible Bueno, es acá buenísima. Fanuc dijo MacGyver. MacGyver creo que fue una de las mejores series de mi vida. Es MacGyver, más, MacGyver la sigo viendo. bueno, Parezco yo un el mes pelotudo, la sigo viendo. pasado la terminé de ver de nuevo con todas sus películas. Ahora, Archivos Wade dice, el termino mejor- de verla Perdón, y empiezo a ver la nueva adaptación de MacGyver y vomitiva. No no, pasé del primer capítulo. No llegué a ver el primer capítulo. Horrible. Nada que ver, el MacGyver. De MacGyver, no, es como un grupo ahora. Claro, parecía un MacGyver está Misión ahí, Imposible, es un- boludo. Parecía... Magnum Magnum. P.I., te voy a decir una cosa. Magnum P.I. me alucinaba, ¿no? Y empecé a ver la adaptación nueva. Y si bien no puedes reemplazarlo al bigotón, que no me acuerdo cómo se llama, me gustó la serie y me gustó mucho la chica. Tom Selleck me encanta, pero ahora sacaron una nueva que tiene 3 temporadas, que es con un chico latino, que me gustó. Te voy a ser sincero, me gustó. Obviamente no lo puedo comparar con Tom Selleck, pero me gustó. Y la chica que hace de ¿cómo se llama? Del tipo este que era el mayordomo, pero que en realidad era el escritor posta, me encantó la chica. Te voy a ser Bueno, sincero, les la cuento- disfruté mucho viendo la serie esa. Les voy a contar algo que no sé si saben de Tom Selleck. Hace poco hice un video, hablaba de Magnum P.I. El tema es que me pongo a buscar en internet y aparece que justo ese día había muerto Tom Selleck. ¿No? Pero no murió Tom Digo, Selleck, sí. No, pará que te cuento Ah. cómo es el tema. Porque esto es interesante. El tema es que me pongo a buscar y aparecen un montón de noticias que había muerto ese día Tom Selleck. Digo, uy, la puta madre, justo estoy haciendo un video de Tom Selleck, murió Tom Selleck, está bien, voy a tener visitas, pero la gente va a pensar que me estoy aprovechando de la muerte de Tom Selleck, qué casualidad que justo hago un video y muere Tom Selleck. Todo, pero en un montón de portales. Bueno, ¿qué pasa con Tom Selleck? Hay una serie de personas que ya lo mataron 4 veces. ¿Me están escuchando? Sí. Es decir, Sí, hay estoy como una especie de... Lo van a buscar en internet, si pones murió Tom Selleck, vas a ver que vas a encontrar un montón de noticias de que murió Tom Selleck. Algunas las van borrando, pero va a aparecer. ¿Qué pasa? En Estados Unidos es costumbre matar a Tom Selleck. Y después sale la familia a decir, señores, Tom Selleck a decir, señores, estoy vivo, déjense de romper las bolas. Bueno, tenía que hacer el video, me como que había muerto Tom Selleck y grabo todo al final del video. Señores, justo, miren, discúlpenme, me acabo de enterar que acababa de morir Tom Selleck, esto es a modo de homenaje, le pongo una música triste, qué sé yo. Y, uy, la puta madre, ¿viste? Voy a subir el video y de casualidad veo que aparece Tom Selleck diciendo, che, gente, déjense de romper las bolas que a mi familia la están matando. Pero hay una costumbre de matar a Tom Selleck cada 4 años. ¿Pero por qué? No sé, es como una persona que le tiene bronca y empieza a tirar la noticia viral, que murió Tom Selleck, que parece que tiene una vida muy retraída, el tipo no da muchas señales de vida, qué sé yo. Y pones, mirá, a ver si puedo buscar y te puedo compartir una pantalla de murió Tom Selleck, que vas a ver que te la encuentro enseguida. Pero pobre tipo, me la comí yo, casi me subo un video diciendo, señores, acaba de morir Tom Selleck, justo estoy grabando el video, le puse música de... Mirá, ahí te la voy a compartir, dame un segundito. ¿Para cuándo, Gutadriel? Ahí te la voy a... Pero la verdad es que la gente también... Yo no tenía idea, casi, pero ¿sabes cómo me entré? Ahí te la envío, ¿eh? Estaba pensando que estaría bueno sacar la noticia, murió Tom Selleck, ahora... No. Vamos a volvernos Casi me mando virales, yo. boludo. Pero casi me mando la macana yo encima de compartirlo. Ahí te comparto pantalla. Dale, Enigma, haceme como es famoso. ¿Dónde está ahora? Empezá matándome hoy. Pero cada 4 años no. Hacelo por año. Sí, es verdad. No, el tipo está podrido ya lo mataron un montón de veces. La gente manda corona de 10 flores. de septiembre, día de matar al Guta. Todos los días de septiembre lo hacemos. ¿Qué te Yo parece, espero que Guta? no muera ningún famoso porque desde que abrimos el Averno murió la reina Isabel. En la próxima va a morir Tom Selleck, te aviso. Boludo, me creció 4 centímetros la barba esperando, boludo, que compartas.
Pará un poquito, pará, ahí va. Ahí te Pará que yo- comparto, ahí te Boludo, ¿qué lo comparto, estás pará. sacando de la tumba, Stone Selec, para compartirlo, man? No, ahí va. Ahí va. ¿Para qué? ¿Dónde estoy? Oh, por Dios. Oh, ¿qué estás haciendo? Para que yo- Photoshop. Estás haciendo Photoshop como la filtración No. de Batman, boludo, dale. No. No. Pestaña de croma, acá está. Ahí va. Ahí te lo compartí. Para que está llegando el cable de Estados Unidos tarda. Gusta, ¿no entendés? Mirá, ahí está. Víctima de la muerte. Pobre Tom Selleck. Dios lo tenga en la gloria. Dios lo tenga en la gloria, Tom Selleck. Pero también, boludo, ¿a qué portales de cuarta vas a buscar la información para tu No, video, no me Sorete? digas eso. Aparece en todo internet, está plagado. Murió Tom Selleck. Los políticos, hablando de Tom Selleck, los canales de televisión de Estados Unidos, murió Tom Selleck. Desastre. Bueno, perdón, acá siguen con las series. Mira, Dallas era genial. JR creo que es el villano más famoso. JR, qué lindo Sí. tipo ese. La cara de hijo de su madre que tenía. Impresionante. Pero te sacaban serie de cualquier cosa. ¿Se acuerdan de BJ McCain? El Sí, camionero que Matlock. andaba con el monito. Sí. Pero Mira. Matlock con Andy Griffith. Boludo, Morgulli debe las tener las calles de San Francisco. También. Sí. Boludo, Morgulli te debe tener sacaban unos una años. serie de puta Posta. madre, cualquier Pero- cosa, boludo. Pero Koya que era, o Columbo, Columbo, o la esposa de Columbo inclusive, porque tenía reportera del crimen. Agatha Se la- Christie. El pájaro canta hasta morir, ¿te acuerdas? Con Richard Chamberlain. Sí. Los años maravillosos. Bueno, esa es más nueva, pero está buena. Esa está buena, es del 86 creo. Las chicas doradas creo que era. Acá te ¿no? preguntan, Guta, RM, que siempre hace preguntas serias, la verdad, está al pie del cañón RM, pregunta, ¿cuál es tu favorita de James Bond? Es muy difícil porque me encantan todas las de James Bond, boludo. Salvo. Bueno, no me digas que te gusta la última. No, las de los últimos James Bond no las he visto. No La vea última, Si la no última querés- que vi del último James Bond, que no me acuerdo, Craig, que es de apellido Craig, es la que le pegaban en las bolas con en la silla. Bueno, la última no la veas, ¿eh? No, Te vas a no, dar- aparte ya me hicieron spoiler, que muere, que no sé qué, boludo. No, te hago un no pequeño muere, spoiler se que no te suicida. va a arruinar la película. En un momento que yo dije, no, pará, ya está. Bueno, James Bond tiene una hija, eso no sé si ya te dijeron, qué sé Sí, yo. me hicieron todo el spoiler, boludo. Pero pará, en un momento, él está en una isla que va a explotar todo, va a explotar absolutamente todo y tiene que huir de la isla. Y hay una escena en donde ve al osito que le había comprado la hija en el suelo y era una lucha contra el tiempo, explotaba todo. Y el tipo agarra, mira el osito, está unos segundos mirándolo y huye con el osito. Yo ahí digo, no, ya está, chocamos con esto. ¿Cómo va? ¿Qué me están haciendo? Sí, ¿Qué James Hunter, Bond bajó el lobo, Averno. lobo del Bajó aire. el Averno. Para papam, para papam, para papam, Con pam, Ernest papam, Borgnine pam, y pam, Jean pam, Michael pam, Vincent. para papam, Sí, para papam, espectacular. para Jean papam, Michael pam, Vincent, no sé si sigue parara, vivo, porque se drogó tanto en parararam. los 90 que no podía más. Bueno, hay una cosa de las series viejas que no sé si se dan cuenta, pero las presentaciones eran épicas y eso se perdió. Sí. Siempre había una voz en off y, qué sé yo, el renegado, ¿viste? La presentación del renegado es bárbara. La del lobo del aire. Siempre había una voz en off que te decía de qué iba la serie, que eso se perdió con todas estas presentaciones minimalistas. Y bueno, con Bueno. el hombre nuclear. Acá nos preguntan bueno, dicen Alf. Señores, cuidado que la segunda temporada hay algo de Alf van a ver, me parece. Un Good Alf. Sí. Sí, la Va a segunda haber, va a temporada, haber. que no sabemos cuánto va a durar cada temporada del Averno. La segunda me parece Yo que se viene calculo con que Alf. 2 años. Se viene 2 con años. Alf. El Super Agente 86 es bárbara, es épica, una locura. Super Agente 86. Guardianes de la Bahía, Una boludo, sí. Es más, la música de Guardianes de la Bahía la tengo en mi teléfono. Me encanta, man. Me encanta esa serie. Y aparte la Highlander, el música. Inmortal. Highlander no, eran 7 temporadas. Yo me las vi todas. Con Adrian Paul. Sí. Había Con otra la que era, música ¿te de acordás? Queen. Sí, muy buena, ¿eh?
Gran héroe americano. Fama. Sí. Ah, mira, tenemos a Cinéfilo TV. Parece ser un canal Cinéfilo TV, me parece. Fama. Ay, bueno, la fama, ¿cómo? Seinfeld. Seinfeld, sí. Andrómeda, una serie. Esa de Andrómeda me suena, pero no sé. Andrómeda era Kevin Sorbo. Kevin Sorbo era basado en personajes de Roddenberry, pero no me acuerdo si era padre o hijo, creo que era hijo. Bueno, acá hay una que estaba, porque había series muy raras. El hombre de la Atlántida, buenísima. Pero bueno, pero esa la dije en el video, en el coso pasado, cuando estábamos hablando del Namor que nos estaban dando, boludo. Te pongo el hombre de la Atlántida que nadaba así como haciendo onditas en el agua. Como un delfín. Era 10.000 veces más Namor que el mexicano este que pusieron. O sea, no porque sea mexicano, lo que me echa las pelotas que no tiene ni físico de nadador, no seas malo. No, pero aparte es muy buena porque ya no tenía ya arco argumental para el hombre de la Atlántida. Luchaba, me acuerdo el hombre. Era muy difícil ya. Bueno, Vane, que descanses. Buena. Muchísimas gracias por el aguante. Bueno, la pases lindo. Igual nosotros ya también nos vamos, loco, ¿eh? Ya, mirá, autopsia les dije que a las 8 horas se los cerraba. Vamos. 8:30 ya, ¿eh? 8:30. Sí. Shaka Zulu, una miniserie muy buena. Shaka Zulu, muy buena miniserie. Una muy buena miniserie. La serie del hombre del pantano, sí. No sé si se acuerdan ustedes. Si Shaka Zulu, mi padre buscando el video, Club, si tenía... Yo la vi hace poco, Shaka Zulu. Me agarraron ganas y la vi. La busqué en las páginas Sparrow y la vi. Historias asombrosas de Spielberg, sí. Donde murieron ahí los 3 chicos con el helicóptero. Buffy la cazavampiro, Falcon Crest. Más. El Namor dibujado por Alex Rose es un buen diseño. ¿Qué te vas? Gula sigue hablando, dice Codemaster. Bueno, Gula ya usamos de Gula hoy. De Gula. Gusta, ya ni las tes podemos nombrar, hijo de puta. Sí. Mash estaba buena, Cuestos Asombrosos. Estaba buena, era una muy buena. La que siempre quise ver de nuevo y solamente encuentro un par de capítulos, pero en una definición no se puede ni ver. El Pulpo Negro. Qué buena serie, boludo. Te cagabas hasta las patas con esa serie. Álvarez Menta. Qué buena serie. Sí. No la pude encontrar nunca por ningún lado. Vas a encontrar solamente la presentación. Yo la busqué hace poco, ¿eh? ¿Y qué encontraste? Yo encontré en YouTube, encontré un par de capítulos, pero en 60 de calidad, boludo. La que estaba buena había una de un muñeco ventríloco. Estaba buenísima. Bueno, sí, acá Camino al Cielo. Camino al Cielo estaba buenísima, boludo. Me encantaba. Sí. Y bueno, también me vi varias de la familia Ingalls. La familia Ingalls también me gustaba. Sí, todo de Michael Landon. Sí. El tipo hacía plata con lo que sacara. Sí. Que decían que no era muy buena persona. Claro, era una cagada de tipo, pero vos en la serie que lo veías parecía que era un pan de Dios, boludo. Sí. Sandokan y el tigre de la Malasia. Bueno, hace poco la busqué porque yo hacía un personaje que se llama Sandokan, que ahora no viene al caso, y le puse la música de presentación de Sandokan. Ajá. El Crucero del Amor, sí, el Crucero del Amor. Muy lindo, el Crucero del Amor. Creo que hay una remake. ¡El avión! ¿No? ¡El avión! No, esa era la Isla de la Fantasía. Ah, la Isla de la Fantasía, sí, tenés razón. Pico Gemelos es de los 90, pero estaba muy buena. Pico Gemelos no sé cuál es, la verdad. No, acá, Kit Graham está muy enfermo. Dice, ¿habrá no por de la familia Ingalls? ¿Qué onda? Ya está. No. Ni lo busque porque eso es abrir una caja que andás a ver qué sale. El hombre nuclear. Muy buena el hombre nuclear con el... Sí, cada vez que saltaba. Camino al cielo.
A mí me gustaba mucho Hulk, pero que empezaba con la música tararara, y aparecía Bill Bixby con el Era todo bolsito un caminando por drama. la ruta. Bueno, Era todo un hablando de eso, drama. Kung Fu, ¿te acordás de Kung Fu? Me encantaba Kung Fu, qué Kung bueno. Fu. El Arca, no sé cuál es el Arca de la serie. Perdidos en el espacio. Bueno, Perdidos en el Li- Espacio, una adaptación de Netflix que me gustó, por lo menos hasta la temporada 2 que vi, me gustó bastante de Netflix, ¿eh? Acá pregunta si vimos el live action de Spider-Man de los 70. Yo sí. Creo que hay 2 películas. Son 2 películas. No sé ustedes. Sí, ¿Cuál? yo vi una, pero no sé si es la Spider-Man que de los están 70. hablando, boludo. Yo sí, No, había vi. una serie también de Spider-Man. Claro, me parece que era una serie la que yo vi. Bueno, yo vi una película del 77, que hace poco la busqué, Ujú. y creo que hay una del 79, que son malísimas, obviamente, ¿no? Sí, pero ¿sabés por qué existen esas películas? Porque estaban viendo si iban a ser Doctor Strange o Sí, Spider-Man. Hay una película de Doctor Strange también, de esa sí, época. ¿Cómo es? con los pelos. Expedientes Secretos Y ganó X, man. Spider-Man para ver si Expedientes, hacían serie. Expedientes Secretos X. Lo mejor del Sí, mundo. obviamente. Lo mejor del mundo. Bueno, ese Doctor Strange que parece John Travolta, Sí, con el pelo afro, está muy bueno. está espectacular, está espectacular. Dragon Ball El GT, nena- Manimal Hugo ya lo dijimos, la serie de Spider-Man de los 70 que estamos hablando, Spider-Man japonés a finales de los 70, sí, sí. Los Ángeles de Charlie, muy buena serie, obviamente. Qué raro que nadie Hay un nombró. Spider-Man turco. Sí, ¿lo Sí, viste? hay un Bollywood. Sí, es un asesino. Y lo va a cazar, yo no me acuerdo si era el Capitán América y el Santo. Fue una época que al Santo lo vendían para todos lados. Y donde hubiera plata, y aparecía el Capitán América, el Santo y este Spider-Man que era un terrorista. Acá dicen Relámpago Azul, que era. Relámpago Azul era, sí, obviamente. Era como la copia De Lobo del Aire. de Lobo del Aire, pero era un vehículo policial. Starkey y Hutch, obviamente, con el Torino. Con el Gran Torino. Ultraman era buenísima. ¿Se acuerdan los muñecos? Ultraman. Los muñequitos. Sí. Muy bueno, muy bueno. Iban a cruzar, bueno, Superman de Christopher Reeve con Spider-Man de Nicolas Hammond. Sí, suerte que nos salvamos de la calle de San Francisco. Guta la nombró. Relámpago Azul. Es decir, era un Apache prototipo. Y llega al final, No nombraron. Había uno con un actor conocido, el de Tiburón, que hacía una película también. Porque Sí. en esa época los helicópteros eran. Que no me acuerdo el nombre. Sí, tenés razón. Y no sé si era esta que están diciendo, ¿eh? Porque el tema es que el Auto Fantástico abrió todo ese universo de vehículos de motos, helicópteros. Ahí encontraron la beta. Con el Auto Fantástico, me parece. Sí, sí, porque aparte el Auto Fantástico. Y después hicieron un remake, ¿no? Hay una Sí, serie, creo, que es lamentable. Bueno, Mazinger Z, obviamente, una serie espectacular, Mazinger Z. Sí. Espectacular. Sobre todo el final, lo que fue Mazinger y después el principio de Mazinger Z. Porque Mazinger lo hacía mierda y después aparecía Mazinger Z y el final del arco de Koji, no me acuerdo del apellido. Kabuto. Koji Kabuto. Koji Kabuto. Había una serie comedia acá que era de Alaska y su insignia era un reno. Esa no la vi yo. Chips, obviamente, con Poncharelo, con Estrada, Sí, Eric Estrada. ¿Fue lo único que hizo? Sí, después, creo, bueno, ¿no? sí, un desastre después. Hizo algunas películas, pero muy clase B. La señora Cometa, no sé cuál será esa. ¿Quién es esa? La señora Cometa. Salvados por la Campana tampoco la Bueno, conozco. un héroe americano me gustaba, boludo. Sí, un héroe americano. Bueno, esta sí, la isla de Gilligan, obviamente. Y acá estará, si está escuchando de atrás Archivos Wayne todavía mientras edita, Archivos Wayne tiene un meme de la isla de Gilligan, obviamente, que no sé cuál es el que aparece con un gorro y le pone
Ta, ta, tara, ta, ta, tara, ta, ta, tara, ta, ta, ta. Tararara. Están en la isla de Gilligan. Superman y Lois, sí, claro, obviamente, pero es de las nuevas. Carrusel, no sé cuál. Ah, Carrusel era una de las. Carrusel era de la serie de aquí. ¿Te acordás que aparecía, cómo se llama? Grecia Colmenares. No me Sí, acuerdo de eso que dije. exacto. Los simuladores y el capítulo de Mr. TikTok. Es el capítulo de los superhéroes donde al final el director se disfraza de abeja, puede ser, que es Mr. Abeja, puede ser, ¿es el que decís? Después, Archivos Wayne le gusta la isla de Gilligan, ponen acá, sí, sería Argentina, no podría ser tampoco mujeres asesinas, obviamente, sí. Capítulo emblemático, el de la, ¿cómo se llama, Guta? Ayúdame, la de que les servía a las amigas Sí, lo que los pasa es que bombones esa no era asesinos. tan vieja. No, es nueva esa. Es nueva. Va, salvo que haya habido un remake, que haya habido una más vieja. No, creo que no. Los Duques de Cázar, Bueno, obviamente. Lois and Clark, yo siempre me negué a verla y cuando la vi, la amé. Me cagué tanto de risa, me gustaba tanto verla. Me parecía como una especie de Supernatural, ¿no? Tenía esos capítulos que eran medios raros en blanco y negro. Y ese me encantó. Está bien, no era un Superman, ¿no? Y el Superman estaba bastante pedorrón. Pero las aventuras en sí me parecía una serie que vos te la sentabas a ver, te descontracturaba y la disfrutabas a morir. UFO no me acuerdo cuál era. Me suena, pero no me acuerdo ahora mismo cuál era UFO. Creo que era una serie, no me acuerdo si de los 80 o de los 70. Porque era Sí, vieja. era en yo blanco y recuerdo- negro, Eran boludo, como. UFO era en blanco y negro. Era como que, claro, porque esa serie fue hecha por, creo que inclusive aparece en los créditos, por la USAF, para explicar que los avistamientos ovni tenían una explicación científica. Yo me acuerdo de Sí, una es que la eran que los invasores. Los invasores que tenían los deditos que los reconocías por los dedos. La niñera, sí, es más contemporánea esa. Beretta o Vareta. Beretta, sí, obviamente. Los Locos Adams, Los Tres Chiflados, bárbaro, obviamente. El Príncipe del Rap, El Príncipe de Bel Air en España, Bonanza, la música de Bonanza impresionante, y también con el muchacho este de. El virginiano blanco y negro. Ah, el virginiano en blanco y negro. Sí, bueno, blanco y negro, ¿te acuerdan? ¿De qué estás hablando, Willis? Viaje al fondo del mar. Bueno, Los Magníficos, Brigada A, con Mr. T, obviamente, Los Intocables. Viaje al fondo del mar era buena, ¿eh? Sí. Eh, Sí, Nikita estaba bueno. La Nikita, de. ¿Cómo se sí, llama? Nikita estaba bueno. Femme Fatal. Sí. Tierra de Gigantes, sí. Tierra de Gigantes. Manix, mirá, Manix. A ver, les voy a hacer una pregunta a ustedes que hay algunas que no están nombrando. A ver si la tienen esta. A ver. O le pregunto al público también, a ver quién responde primero. Son difíciles estas, ¿eh? Serie con Bill Bixby. Alma que estaba ahí con Bill Bixby. Donde Bill Bixby, no puedo decir la profesión que tenía porque es el nombre de la serie, pero era un millonario que tenía una profesión muy especial. Tenía un Corvette al principio de la serie y resolvía crímenes. Y en Estados Unidos. No me acuerdo, pero sé cuál decir. Que es del 60. Es 70, creo. O Nadie 70, pone sí. nada. Bueno, esa es El Mago. El Mago. No, sé, no es muy conocida por ahí. El Mago, el tipo hacía de mago. Estamos ya. El Mago, ahí pone Cinefilo TV. Y después hay otra con. ¿Cómo se llama? Ay, este tipo. Bueno, Ladrón sin destino tampoco dijeron acá. Ladrón sin destino. El Santo. El Santo era buenísima. El Santo era buenísima, boludo. El Santo era. El Fugitivo también, que vivía el tipo pobre. Vivía huyendo. Que ojo, me pareció una muy buena adaptación la película de Val Kilmer, ¿eh? Mi marciano favorito. Sí, me gustó. A mí me gustó mucho esa película. Sí. Mi marciano favorito también. ¿Cómo era esa que decía Nano Nano? Morky Mindy. Morky Mindy.
Buena esa. Bueno, el primer trabajo de. ¿Cómo se llama este? Robin Williams. Robin Williams, sí. Sí. Nano, Sí, el nano. primer laburo. Brigada, sí, Brigada es un clásico, obviamente. Bueno, esa era bien. Bueno, acá. Poquitito. Todo lo que estamos. Tonto. No se droguen. Qué buena que está, boludo. El gran Chaparral, Sí, dice el Cinéfilo, gran sí, el gran Chapa- Chaparral. Bonanza. No, Bonanza ya le dijeron. Bonanza, el gran Chaparral, Y también creo que estaba. eran las dos que había, ¿no? El Gran Ah, Chaparral y ya que estamos Bonanza. con Bonanza, el gran Chaparral, el hombre del rifle estaba, no sé si se El acuerdan. hombre del que disparaba. rifle, sí. El hombre del rifle. La Mosca 1 y 2. Bueno, grandes películas, y hay una película de La Mosca también del 54, que Sí. es más perturbadora, pero sí, grandes películas. Más la 1, porque en la 2 es el hijo de la mosca, es media rara ya. Pero aún para los estándares actuales, esa película se ha revalorizado. Sí, Me sí. acuerdo cuando salió, una cosa que jodió fue el final feliz de La Mosca 2, ¿no? Aunque en realidad era la resolución del problema, cómo sacar el gen alterado, ¿no? Porque terminan condenando al jefe del proyecto, que lo transforman en una cosa que es inviable, ¿no? Que se termina arrastrando para alimentarse con todos los genes defectuosos que tenía la mosca. Sí. Acá Fanuc borró el mensaje, pero lo llegué a leer. Sí, en los 40 había una película de la mosca que era muy graciosa, más que nada porque el tema es que en vez de hacer todo el maquillaje, era un cuerpo de hombre y Con una cabeza. con una cabeza de mosca. No había Sí. transformación ni nada, era como directamente salía de la máquina así. Bueno, Alfred Hitchcock sí, tenía una serie, presentaba en la Pero serie. era bueno el concepto para la época de la mosca, Sí, ¿no? Porque totalmente. trataba lo que era la combinación genética y cómo la incompatibilidad terminaba generando una mutación. Totalmente, yo la vi hace poco. Batman de Adam West es una genialidad y bueno, a mí me encanta. Batman de Adam West es una genialidad. Yo creo que los guionistas estaban totalmente locos, no les importaba nada. Y tuvieron Hacían chistes suerte, ¿eh? internos. Y tuvieron suerte. Porque El Alfred cuando va a buscar a Batman en la batimicicleta, y es una bicicleta pedorra con 2 caños atrás para que se pare Batman, y tienen al viejo pedaleando y el Adam West atrás. Pero Eso tuvieron, hoy en tuvieron día sería suerte, man, violencia ¿eh? contra un anciano. Tuvieron mucha suerte, Sí. porque eso fue una época muy rara cuando la largaron, porque en otra época eso no hubiera prosperado ni en pedo. No, pero ya ahí tomaron directamente el camino de lo bizarro y les funcionó. Claro. Yo me acuerdo cuando le decían, joven maravilla, tú no puedes entrar porque eres menor. Y el joven maravilla que quería manejar el batimóvil. Entraba Batman al bar, un vaso de leche, pedía. Era algo... Bizarrísimo. Era algo que era para otro. En esta época yo no sé si funciona. Bueno, capaz que funciona en esta época. No. Bueno, es bizarra. cool. Es tan bizarra esta época. Simón Temple era el santo. Sí, Simón El Temple el cinéfilo santo. dice Simón Temple era el santo. Leonardo DiCaprio, Pepú, Christopher Lee, que era de 1958 de Christopher Lee, sí, exactamente. Las antiguas caricaturas de Hanna-Barbera también yo creo que no pasarían muchas el filtro, ¿eh? Hay muchas cosas. No. Miami Sería Vice era muy bárbara. Miami Vice era Sin bárbara. embargo, la película a mí no me gustó. Pero sí me No, gustaba bueno. Don Pero no Johnson. era Lo lo que pasa es que la onda era Don Johnson. Lo que pasa es que eran los 80, ya se pasó la Claro. onda. Era... Pero esa película se filmó acá, ¿no? La última de Miami Vice. No sé qué Nunca filmaron vi acá, que vinieron. Tony Jerry, hay capítulos muy buenos porque Tony Jerry de los 70 a veces iban directores invitados de la época y hay capítulos muy diferentes entre sí, pero hay algunos que son muy perturbadores. Me acuerdo de algunos que son impresionantes. El planeta de los simios también, la primera saga es espectacular. Comando especial con Johnny Depp, sí, la serie que creo que fue uno de los primeros trabajos de Johnny Depp. Ay, esa no me acuerdo. No me acuerdo de esa. Era un pibe, ¿eh? Sí, pero no me acuerdo cinéfilo la dice serie, boludo. No me acuerdo la serie al margen de Johnny Depp.
No tuvo muchas temporadas, pero ya ahí lo catalogaron como galancito, ¿viste? El Avispón Verde, un clásico totalmente, con Betsabé, el coche del Avispón, y Bruce Lee. Un clásico. Bueno, el Avispón Verde fue contemporánea al Batman de los 70 y duró solamente una temporada y tuvo un cameo con la de Batman, pero no funcionó como Batman. Batman funcionó mucho mejor. Mike Hammer con Stacy Kitsch. No sé cuál es esa. Bueno, los Picapiedras obviamente no podría estar, porque es así. Bueno, Ahora con el tema el zorro acá en Argentina, boludo, te la siguen pasando, man. Y mide más del 90% de las cosas que dan. Pero es bárbaro el zorro. Sí. Zorro, sí. Es bárbaro, el zorro es. Y aparte con el Bernardo Mudo, todo es buenísima. Viaje al fondo del mar, ya la dijimos, es muy buena. The Fall Guy, no sé cuál es esa. Blazer, estuve 5 años en investigaciones en la policía. No sé si nos está haciendo una confesión o nos está diciendo. No, él decía de que se metió en la policía por Miami Vice. Ah, bueno, sí. ¿Quién no? Si te dan una Ferrari. Tuvo 2 Ferrari, la primera una Daytona y la segunda la Testarossa blanca, que la Daytona no era una Ferrari en realidad, era un Corvette disfrazado de Ferrari. Tarzán, ¿te acordás del chabón corriendo en las lianas? Sí. Qué bueno que está. ¿Ustedes se dan cuenta que hemos retomado el camino del bien al final de la... Sí, pero no se fue, gente. Hemos mantenido la audiencia, ¿eh? Sí. Es increíble, ¿no? Yo estaba mirando siempre tuvimos 40 constantes y con picos de 75 y eso. Había series muy family friendly, pero que gustaban mucho. ¿Se acuerdan de...? Había una que era un león, la del león Visco, Dactari, que era una que ocurría en África, y después estaba El caballo que hablaba, que estaba muy buena también, Ed. Ed se llamaba, el caballo Era media tonta, pero... Bueno, la mujer biónica, salió el hombre nuclear y la mujer biónica también, exactamente. Después, ¿qué ponen acá? Estuvo en Montevideo. Montevideo unos años, fue policía, Black Blazer en Montevideo. El túnel del tiempo era buenísima. Raíces, la familia Ingalls, un verdadero drama, me acuerdo, era terrible. Estaba también Missy Sed, que es basado en una de las novias de Guta. Y una que nadie dijo, Los Tres Chiflados. Sí, lo dijeron arriba, ¿eh? ¿Lo dijeron? Lo dijeron arriba, no. No lo escuché. Se nos van a enojar. No lo escuché. Sí. Los Duques de Hazard, Bonanza, se están repitiendo, gente. A ver, alguna que se les ocurra a ustedes que no hayan nombrado. 1999, que es una de ciencia ficción. Space, 1999. Sí. Que tuvo una temporada y se levantó, pues estaba buena. Yo me enganché, me vi toda la primera temporada. ¿Y qué me contás? Acá dicen los Locos Sam, con la nueva Locosadas que van a sacar con, con esos actores loquillos. No, y Departamento de Policía de Nueva York, 24. 24, qué buena serie, boludo. Qué buena serie, 24. Esta Nightman era la del superhéroe este de Marvel que tocaba el saxofón. Nightman era. Ese fue uno de los primeros que salió en los 90, ¿eh? Así era, Nightman. Ya lo nombró. Guta ya nombró la de. ¿Era superhéroe americano? El que usaba un traje y no sabía volar. Sí. Es más, vos me dijiste, sí, esa estaba buena. Baywatch también. Yo me confundí con otra. Me confundí con una película que se llama Shinkata. Ahora me doy cuenta. Las primeras temporadas de La Ley y Orden las veía con mi mamá y sí. No había muchas opciones. Ahora podemos ver lo que queremos, pero. La fuga de Logan. Qué grande La fuga de Logan. Que podían vivir únicamente 33 años. Sí, estaba muy buena esa serie. Podían vivir 33 años y te apagaban. Flash Gordon, Ali McBeal. Sí, bueno. Hulka. Es como Hulka, ¿no? No, Ali McBeal en realidad era una persona que estaba desquiciada. Sí, tenés razón. O sea, porque quisieron hacer un Ali McBeal, pero sin Calista Flockhart y no es la actriz. Y en realidad la mujer estaba
loca. O sea, de hecho se jugaba mucho con el tema de que ella se imaginaba cosas justamente como para llevar su vida, ¿no? Y bajar el estrés. Pero lo que significaba era que ella no estaba muy para acá, estaba ahí en el limbo entre la locura y la gordura, con unas relaciones de mierda, se le muere la pareja. Ahí aparece Robert Downey Jr. después de estar preso. Fue uno de los primeros trabajos que hizo para volver a Hollywood, porque nadie lo quería contratar. La por remó, tema de adicciones y demás. Sí. Fue coprotagonista, o sea, matan al protagonista, al coprotagonista, que era la pareja, de un tumor, creo, y después entra Robert Downey Jr. y pasa a ser la nueva pareja. Que ahí muestran toda la música de blues y demás, que se popularizan en Estados Unidos. Todo gracias a esa serie. Flash Gordon, Flash Gordon en capítulos muy cortitos que se pasaban antes de las películas en blanco y negro y estaba buenísimo. Con la nave que tiraba chispas, una nave que la movían con un hilito y tiraba chispas, muy buena. Los Power Rangers, sí. El Pato Darwin me suena, pero no sé exactamente El Pato qué. Darwin ¿te acordás que era la copia de Disney de Batman, pero en pato? Ah, sí. Beverly Hills 90210. Pato Darwin, el campeón. Cinéfilo desbarrancó, ya nos quiere llevar al lado oscuro. La versión no por de Babilonia 5. Sí, sabía que existía, cinéfilo. Buck Rogers en el siglo XXV, ya lo dijimos, una serie espectacular. Que estaba crionizado y volvía después de muchos años. Me imagino que esa era la trama de Destructor está monotemático. Destructor. La serie del Hombre Lobo, la serie del Hombre Lobo no sé cuál es. Doctor en Alaska, sí. La doctora Quinn. La serie de los dinosaurios de Jim Henson, esa no sé cuál es. Para Dinosaurio Jim Henson. Era una que era grabada, esto con el estilo de fotogramas. Sí, stop motion. Sí, ¿cuál es? Si no tenés The Land of the Lost, que era otra que también estaba ahí, ¿no? Los dinoplatívoros. Que nadie se acuerda. Eran dinosaurios espaciales. Sí. Esa fue una época loca. Sí. Ahí empezamos a peinar la muñeca. Blater dice, serví 10 años en la Armada de Uruguay hasta el grado de teniente de navío, 5 años en la Policía de Inteligencia y sigo trabajando para privados en seguridad como asesor. Y es lo mejor que puedes hacer, la verdad, porque digo, hoy en día está complicado. Dinastía, obviamente, claro que sí, ¿cómo que no? Bueno, acá esto se ha convertido en brujadas. Hechizada. Que se meta conmigo lo vuelvo a polvo. ¿Qué dice? Black Blazer está sacado. El dinoplativo. La robotina. La robotina era de. ¿Cómo es que se llama? Este dibujo de Hanna-Barbera. ¿Te acordás? Sí. Ahora sí. ¿Y cómo se llamaba? Ayúdame, anda, vos te vas a acordar. Qué buena serie eso. Este pirata espacial, que era animada. El pirata espacial. Qué lindo, Harlock. Hubo un reboot. ¿Viste la película? Sí, me encantó. Sí, pero la serie tiene un encanto. Bueno, chicos, les propongo algo. Sí. ¿Por qué no se van todos juntos a... ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? A Discord. No, bueno. Pueden seguirla por ahí. Son 9 horas, chicos. Yo me estoy cayendo. No, está bien, tenés razón. Tenés razón. O les dejo el canal, no tengo drama. No, Guta. No, Guta. Pero son 9 horas, boludo. A ver, Guta, ¿cómo te sentiste como dueño de casa en tu primer after? Bien. After no, Averno. Averno. Bien preocupado porque se me caía todo el tiempo, pero bien, boludo. La pasé bomba. Y lo siento. Estás agotado. Estoy de las 4, no doy más, boludo. Les dejo el canal. No, está bien. Está bien. Gracias. Mil gracias. Bueno, encima quedó la pantalla de la muerte de Tom Selleck.
Dios El te viento acá tenga, no va. mirá, la reina te tenga en la gloria, Tom. Hoy, 10 de septiembre, ha muerto Tom Selleck. No, no. Escuchame, Anma, ¿querés dejar Está con de la poner el reina. link? ¿Querés poner el link de tu Discord para que la gente se vaya para allá con ustedes? No, pero la gente debe estar cansada ya a esta altura. Ya está cansada. Yo Pero me piden iba, el boludo. Discord para más adelante Cada vez algunos, subimos más Ahí en está audiencia, Archivos Wayne. Cada vez subimos más en audiencia. Ya, mirá, el Discord, para ver si lo tengo acá. Déjame buscar a ver dónde carajo tengo el Discord, que yo ya estoy más perdido que un. Che, Yo ya Guta, veo mil cuadros. gracias, Mil gracias, la verdad que. Puta, sos un grande, vos. Sos más grande que Les la dije, boludo, Coca-Cola. me robaron 2 horas, Le dije que a las 7 la cortaba y me fueron robando. No, no te robamos nada, Guta. Vos querías, decí la verdad, No Guta. quería. Después de Ahora las te 7 no encuentro el quería, Discord, boludo. Quería, sí, déjate de joder. Todo Te sea por hablaron la, de la, todo sea te por la hablaron de la audiencia, todo sea por la alienada, audiencia, te boludo. hablaron de la alienada y se te hicieron los lentes. Decí la verdad. Decí la verdad. La verdad lo hice porque los No vi. te La verdad, te mueras. soy sincero, lo hice porque los vi tan divertidos que digo, nada, Los tampoco le voy a sacar pibes el ahí, chiche a los pibes, pero yo no me sé estaba si cayendo a pedazos, boludo. funciona. ¿Sabes lo que me llamó la Pero se los atención? ponga. Que se haya quedado tanta gente con la serie. Pero Se lo que coparon. pasa es que, ¿qué vas a ver hoy en día? ¿Qué vas a ver hoy en día? Obviamente, pero me llamó la atención porque quedaron tanta gente con las series viejas que bueno. Ahí tienen el Discord, se pueden Igual, juntar. chicos, Hay 1 millón aprovechen. de canales, 4 millones de fandom, así que. A ver, Es chicos. más les a ver si hay alguien ahí en el Discord ahora. Igual, chicos, aprovechen a despedirse de la audiencia, que fueron 40 guerreros que estuvieron 7 horas, más los 30 que ya se han ido. Pero agradezcamos La verdad, porque estuvieron firmes, boludo, todo el tiempo. Muchísimas gracias por estar. Muchísimas gracias por tengo gente en aguantarse. el Discord, Así que deben estar hablando no sé de qué. Ahí están. Pero yo veo de que- Hablen de She-Hulk Sí, de una vez por todas. Guta, ¿te puedo hacer una última pregunta? No, porque me estaba despidiendo y muy No. descortésmente me interrumpiste y no dejaste Que que... la gente agradece, ¿eh? Claro. Guta, la gente agradece acá. No te importó nada más que llevar gente para tu Discord, para facturar en tu Discord. No, pero. Pero está bien, listo. No. No. Bueno, chicos, poné tu Discord, boludo. Poné el link para los que quieran ir. Ya les puse. El ¿A link, dónde? No está por apareció, ahí. man. ¿Cómo que no apareció? Está ¿No? acá arriba, Guta, lo estoy No, viendo acá. no apareció, boludo. Pará que te lo pego de vuelta, yo qué sé. ¿Vos querés que haga archivo del Discord? Oh, sí, porque Ahí a mí va, me ya reinteresa, fue. boludo, dale. No Ya apareció, fue. Es boludo, más, te lo digo sí, de onda. Por si la gente quiere no ir va a seguir aparecer, Yo lo hablando. estoy viendo acá. Yo lo estoy viendo acá. Bueno, a mí Yo no no me lo veo, apareció, man. No lo pongas si no querés, No, ¿está bien? entonces me lo borró Guta. ¿Querés que te diga la verdad? Me lo borró Guta. Yo lo mandé. Ponelo y dejá de Sí. hablar, boludo. Si lo tenés copiado, pegalo de ¿Dónde querés nuevo, que la lo concha ponga? de tu madre. Mirá, lo pongo en ¿Puedo meter mensaje? No puedo meter mensaje. ¿Ves que no aparece el Discord? Pero escúchame, 2 veces lo mandé. Por Lo ahí estás tenés borrando. una anti-spam. Por ahí tenés un anti-spam. No, yo tengo todo Buscalo, liberado. busca. De hecho, en los directos con Anma, cada 5 minutos tengo que andar diciéndole este mensaje sí, porque el flaco te traba todo. Yo no tengo nada trabado. Mi No canal sale, lo está borrando el Guta, es El Guta anticensura. así, todo macanudo. Mi canal es anticensura. Odio la censura. Bueno, ¿Está? Así que, no sé, boludo. Ponelo de alguna forma diferente. ¿y cómo querés que lo ponga? Le voy a agregar, yo ese, le voy a agregar, y ahí se lo pego y veo si pasa. Yo Y a qué ver, sé. fíjate. Saquen todas las sagas, yo qué sé. A ver ahí. Fíjate, Guta, a ver si apareció, porque a mí me aparece acá. No, a mí no. Y no me aparece ni siquiera algo que vos digas, che, mensaje prohibido o algo. No me aparece nada. No, pero a mí acá me aparece en el chat, yo qué sé. Metele tengo un, ni idea. ¿cómo se llama? Un emoji en el medio. También podría. Muy buen punto. Esto así, Se habrá hecho voy a spam el pegarlo, viejo verde este. Y le sacan la SA y ya está, yo qué sé. A ver ahí, si pasa, no tengo ni idea. Yo ya a esta altura, ahora me baneé el canal por spam, vas a ver. Ojalá, boludo. Sería lo único bueno que haría YouTube.
¿Cómo que sería lo único bueno que haría YouTube? ¿Apareció o no apareció el No, final? yo no lo veo, che. No sé, no sé, no sé. Bueno, Yo lo chicos, veo acá. pero ¿no tenés otra Bueno, forma de, chicos, de invitar sin poner el link? y si no les pongo el link, ¿cómo No entran? ¿Cómo sé, crees que boludo, no sé. entren? Tiene algún, no es un arroba tipo el No arroba tengo manatí. portero, yo qué sé. Esto es. Bueno, chicos, se está, ¿sabés qué? pará, escúchame, Pará. se está yendo la gente. ¿Por qué no se despiden bien? Por favor. Bueno, Despidámonos a la gente antes que se vaya a dormir sin saludar. Por favor. bueno, un placer a Bueno. todos. Muchas gracias por Espectacular, todo. como siempre. Bueno, gracias a todos, gracias a todos los que se quedaron. La verdad que no sé cómo se quedaron tanto tiempo, cómo nos aguantan. No nos aguantamos ni nosotros. No sé cómo. Mil gracias en serio. Acuérdense de suscribirse a lo de Guta. Más que nada, si están en este canal ya viendo esto, si el que no se suscribió. Nada más. Edma, Gracias, Adma, Archivo ¿por qué Web. ahora cuando cortás no pones en tu comunidad, en la, ¿cómo se llama? En la pestaña de comunidad, pon el link para los que quieran ir a hablar a Discord? Pero lo pongo en el primer comentario Bueno, está bien, del ponelo. video este. ¿Te parece? Ponelo, claro, querés hacer spam, querés Lo pongo llevarte ahí, toda, sí, toda sí, mi sí. audiencia para tu canal. Ok, ok. Bueno, No, nada, está chicos. bien. No, ¿saben dónde lo pueden encontrar? En la descripción de los directos de mi canal y listo. Ahí lo pueden encontrar. Si De no, cualquier ponelo en el directo van a directo. No sé si te encontrar. lo va a poner, te va a dejar ponerlo en el comentario. No, me va a saltar, me va a hacer cualquiera. Bueno, chicos, yo quiero agradecerlos, gracias por estar, gracias por bancar esto que la verdad que no sé cómo llamarlo, pero la verdad que fue algo, La verdad. algo heavy. Mucho caos, mucha entropía, muchas cosas raras. Así que bueno, Muchos gracias por caños estar. rotos. 40 guerreros que se quedaron todo el tiempo. Guerreros del Camino. Había una serie de Guerreros del Camino, ¿no? Mm. Sí, El guerrero del camino. Guerrero del Camino. Che, Sí. Archivos Wayne, no, Archivos Wayne, por favor. No, está, sí, está en el comentario, lo va a poner en el comentario. No, lo Perdón. pongo en el comentario, archivos. Primer comentario. Te lo dejo ahí. Porque Así no me lo que- acepta, es el Guta, me está borrando, yo qué sé. Bueno, chicos, yo agradecidísimo de que estén, de que hagan el aguante y que sean siempre tan leales con esta comunidad que tratamos de armar. Así que, bueno, nada, eso nada más. Lo estoy mandando, pero yo creo que no va a aparecer. ¿Qué querés que te diga, Guta? Yo hago lo que puedo. Bueno, pero escúchame, ¿no te querés despedir de la gente, boludo? ¿Tan obsesionado estás? ¿Tan Sí. obse? ¿Tan obse? No, pero me no, están tan diciendo... obse Buah, estás, man. Tan obse. escúchame, tóxica. Primero, greñuda. Saludá a la gente. Quiero que te planches ese pelo. ¡Chau! Segundo, gracias a todos. Ay, no les Chau. canté, bueno, no Te pregunta importa. ahí una sola cosa, te pregunta Archivos Wayne, Arma, el Discord de que hablan de qué es. Mirá, tenés fandom de todo. O sea, vamos agregando a medida de que van pidiendo. Ahí vas a encontrar desde el fandom de Warhammer, de series, de películas viejas. Hay de todo, hay de todo. Hay algunos que ni yo conozco. Cinéfilo TV, boludo, yo me quiero ir hace 2 horas, que no me quiero despedir. Estos hijos de puta siguen con una pregunta. Wayne que sigue preguntando de qué carajo del Discord. Metete en el Discord, archivos Wayne. Anda y metete y indagá. Escúchame, Guta. Ya me Guta, cagaste no- 2 no veces, podés. boludo. A las 7 horas iba a cortar. Llegaste vos, le agarró, ¿cómo se llama esto? Vértigo en la cola a Pato, nos quedamos 2 horas más. Después, ahora me estoy por ir y preguntás de qué carajo es el Discord. ¿Ves, Sorete? Voy a hacer un video tuyo del Botellas hablando de archivos Wayne, sabelo. Lo peor de todo es que hay 37, todavía no se va la gente. No. Vos estás en un pico, Guta, ¿te vas a ir? Váyanse, soretes, váyanse a dormir, basta, golfas. Che, una pregunta, Guta, ¿cómo quedó el caño después que lo arreglaste? No, boludo, me sigue perdiendo, pero poquito. Che, pará, Archivos Wayne, lo va en el canal de Atma, en los directos está el vínculo. Sí, en la descripción, ahí, en el último directo, A ver, fíjate que en ese, cuanto lo encuentre, actualicé. el coso de terminar transmisión, sin aviso previo se los corto. En cuanto encuentre. Sí, porque no lo encuentro. Ah, pero si lo tengo que cortar de OBS, no de YouTube.
Chau, Golfas. Chau, chau, chau.